for the next battle. The Tekken World Tour Global Finals 2023, you saw the exciting, the amazing, the climactic LCQ where Joe Crush did come out as the last survivor of the very last Tekken 7 last chance qualifier tournament. So he will be going last. He really doesn't have a choice. But that leaves a lot of players that were already qualified through all the master events, through all the challenger events. These guys will be up here picking their respective groups to see who they could potentially be fighting before they make it to the main bracket here for the very last official Tekken 7 Tekken World Tour tournament. Now, with that being said, let's get to the players out here so we can get to these games and more good-ass Tekken. We're going to start with one of the legends out there. Miss Sumi will be helping me out. Thank you so much. First and foremost, one of the greats, one of the GOATs, one of the best to ever do it. Please make some noise for Nee. He can pick any group he likes. And with that, kind of sealing his deal for who he could potentially be fighting in this entire tournament, Nee goes to Group D. Next up, the returning TWT champion. Please make some noise for a team. Guy's a legend already. Got her on the last second. Shout outs to Miss Sherry Jennings helping him make this happen. But now he has an opportunity to go to another group. He chooses Group C. Next up. Bueno. No laughing matter, one of the best. Qué ganas de ver. Qué ganas de ver cómo lo hace Tibetano hoy. Madre mía. Qué maravilla. Ay, Dios mío, estoy nervioso, Estoy nerviosete. Ay, madre. Next up, one of my personal favorite players. Make some noise for Wrong 2. ¿Cómo he dicho? ¿Wrong 2? Vale, coreano. Let's see where he goes. Boom. He ain't even think twice about it. Wrong 2. Directamente, lo mete aquí en medio, Joker is a laughing matter. He goes straight to Joker. Also, one of the GOATs in the United States. One of our last hopes. A ver, the last hopes. Nah, queremos a Tibetano. Make some noise for Anakin. Queremos a Tibetano. That was a little biased, but that's my guy. You guys know that. Boom. Group B for the boy. Next up, make some noise for the Italian stallion, Daniel Mato. Where does he go? Boom, my man says, I want to fight Nee. Are you going to Group D? He just puts it right in there. He's like, yeah, guys, I got this. Okay, all right. All right, guys. Make some noise for Rafe. It's Rafe. He said I can do that. We're friends. We can do that. You said I could do that, right? Okay, just making sure. All right. Goes to Group B with Anakin. Oh. Traveled quite a bit to make this happen. A very passionate player, now also one of the good friends of mine. Make some noise for Kakoma! And he's really fashionable too. That's why we're good friends. Oh, he's thinking about it. Se lo está pensando, There is no timer. I just like the pressure. Se lo está pensando. Oh, he is really thinking about it. Kakoma goes to Group B, joining Rafe and Anakin. Oh, Rafe and Anakin. Good one. Another returning Low High right here. Guys, make some noise for Low High. Low High. He's really tall. I like the high part of his name. Group C with a teeth. Yo! The bravery. Estos son los que están por arriba, ¿no? Entiendo. One of the legends, he's been doing it for a long time, since he was a young kid.
Make some noise for Ow. ¡Au! Me encanta como... ¡Au! My man's in sportwear. I like this. What group will you choose? Coca-Cola y Red Bull para hoy y mañana. Por favor, que Tibetano haga una run de la hostia y tengamos aquí stream para los 2 días. ¿Quién se va a decidir? ¿Por dónde va a tirar? Se lo están pensando mucho, ¿eh? Es que para pensárselo. ¿Qué va a hacer? I love this. If you guys can see the look on his face right now. Am I gonna go to this group and get destroyed, or I'm gonna go here and be the destroyer? Es que se lo está pensando. Es que depende. Es que ojo, en los otros grupos tenías a Joka, a Ni y a quién había por ahí también. ¡Checkeren! Hombre cop. Y me sale el anuncio. ¿Cómo? ¿Cómo? Llego tarde y me sale el anuncio. Esto no lo pongo yo, cop, Yo no pongo los anuncios aquí. De hecho... ¡Vamos, Tibetano! ¡Tibetano! ¡Dale! Venga, venga, Tibetano. Es que, Atif, Ni o Joka. ¿Qué prefieres, Tibetano? Venga. Ah. Ponte, a Joka te lo conoces, Tibetano. A Joka, pero es muy bueno, claro. Es que ojo, Yo creo que se va a dedicar por Joka, Creo que lo ha jugado más veces. Se va con Ni. Se va con... A Daniel Mado creo que lo ha ganado alguna vez. Interesante eso, Joe Fury, este es el que se ha clasificado. Buenas, Fran. Se va con el Ni, claro. ¿Cómo tan claro? Porque Banana conoce... Ya, pero aquí no hay amistades que valgan, Fran. Claro, aquí yo no sé las veces... Claro, Banana le puede haber dado, quieres decir, información sobre Ni. Puede haber practicado con... Akuma. 2 de player, no. Van a revelar cabezas, sí. ¿Ha cogido otro nombre? We don't call him that at all. That's actually mad disrespectful. No one call. Yo, Group A, So Group A is also ¿Cómo ha cogido otro? Joka, Rongchu, Joey Fury, and Super Kuma, a.k.a. Vincent, to round it out. Now, of course, no entiendo. Amazing player coming all the way. ¿Que ya no es Super Akuma o qué? Con Chikurin iba a ser un grupo... Es que es eso, tío. Pero es que los otros, cuidado, tenías a Joka, tenías a Tif. Es que Atif es muy jodido, Nadie quiere a Tif. No hay grupo fácil, es que esa es la otra, Fran. No hay ningún grupo fácil. Hostia. ¿Cómo? The Last 4 Spots, no. Hola, Lorena, ¿qué tal? Ojalá sí, tío. ¿Ah, sí? Y ha preferido poner el número real a Super Akuma, Claro, como ya no va a tener a Akuma en el 8, quiere que empiecen a conocerlo por su nombre real, quizá. Es que ojo, Uf. Cuidado que le toca a Aslan ponerse en un grupo, Cuidado, Por favor, que no elija el grupo D. Ojo, Cuidado. Cuidado que se viene. Uy, espera que estoy... No me jodas.
Yo, you put it upside down. You put it upside down. It's okay. Group B is officially filled. Bueno, hemos pasado una gran piedra. Hemos pasado una gran piedra. Madre de Dios, ¿cómo se pone esto desde la lección? Uf. Bueno, es que de hecho, a ver, de los que quedan ahora, es que... Espera, voy a quitar esto aquí. Aquí arriba. Group A wipes it down. Ulsan, Joker, Rongchu, Joey Fury, and Vincent. De verdad que cuando está poniendo ahora... No lo sé, tío. No lo sé. Teóricamente es un top 8. Si hay 4 grupos y es un top 8, tienen que ser los 2 primeros. Así que... Bueno, tenemos a CBM en el grupo D. Uslan es en plan, aquí mismo, si me da igual. Hostia, esta es otra pieza buena. Bueno, de momento ya no queda más gente para el grupo. Le ha tocado en el grupo 2 a Joyding. Ay, madre mía. No tiene choice, ¿no? Le toca a la que le toca. John Diding. And with that, obviously, the last chance qualifier does not have any say in the matter. He goes where we tell him to go, but... Exacto, está diciendo que el que clasificó al CQ le toca al que le toca y ya está, que no hay más. ¡Let's go! ¡Venga! No, aquí solo hacemos some noise con Tibetano. Aquí solo hacemos some noise con Tibetano. Madre mía. Por cierto, ya lo dije en el tweet, pero a los que estáis aquí viendo esto conmigo, abrid también en otra ventana el oficial de Tekken. Así que le cuente el vivo también. Que no, yo no vine aquí a hacerle contravío a nadie, ni co-stream de nadie. Yo quiero celebrar con alguien lo que hago hoy Tibetano. Este es free. A este le ganamos, Cop. Madre mía. Es que tú imagínate estar ahí en medio, con toda esta peña, tío. Low High, Book, and the original Joe Crush. And of course, Group D, we're going to see Cherry Berry Mango, Knee, Daniel Motto, Chicorin. Es que, ojo, The choices have been made. The groups have ahora no recuerdo. Yo en breve marcharé para el local. Poner esto lo importante del depender a jugar Tekken 7 en mínimo. Hombre, ya, Fran, ponte a jugar Tekken 8 ya. Ya no hace falta que practiques a Tekken 7. Dale a Tekken 8. Vale, pues entonces sí. Échale 300 horas en una semana, Fran, y ya está. Pero de aquí al Tekken 8 te quiero ver, Fran. Venga, Tibetano. Hey Mike, it's nice to be here with you. Good morning. We're looking at the group stage. This is the final Tekken 7. Por cierto, ya sé que no lo va a escuchar, pero quiero agradecer a la gente que ha organizado el torneo este de ponerlo a una hora decente. También os digo que originalmente me daba igual la hora que fuera. Te voy a quitar lo de esto porque si... Uy, no, esto no. El texto. Bueno, pues vaya grupitos. Uslan, Joka, Rancho, que por cierto, qué alegría que por fin Tibetano tenga equipo, ya tocaba. Y que se llama GG además, que no es Good Game, pero casi. Es maravilloso. Ya le tocaba, tío, ya le tocaba. Pues nos esperaremos, Tritón. Aprovecharemos un poquito para castear un poquito lo que vaya saliendo. Pero vamos a estar aquí mirando TWT. Podemos hacer otras cosas mientras tanto también, ¿eh? Podemos jugar a Tekken, por ejemplo, también.
Mira, voy a hacer una prueba. Mientras no juegue tibetano, por ejemplo. A ver. Puedo hacer esto. Hoy va a ser un directo un poquito especial, ya os lo digo. Ya no es un directo al uso. Échate Dodonachi. Ah, Dodonpachi. ¿Sabes que del Dodonpachi me pasé la primera pantalla una vez sin utilizar bombas? El único grupo sin dos coreanos está... Bueno, imagino que lo habrá buscado ya así, a propósito. Mira, puedo hacer esto. I feel like Rangchu and Ulsan probably have the best chance to get out. I could be wrong. Right. It just depends on who brings their A game, and that's really how it comes down at the end of the day. Yeah, I mean, es que tapo algo. Si pongo aquí, tapo algo. He does have some, like, the clutch magic. Mira, voy a hacer una prueba mientras no juegue tibetano. Aunque bueno, es que los otros partidos, tío, son interesantes también, ¿eh? Bueno, hemos venido a hacer el TWT. Pues nada, Uslan, Joka. Bueno, hay uno de coreano. Kokoma. Claro, ahí está, imagino que Aslan quizás se conoce un poquito más a Raf y a Ao. Bueno, de hecho y Anakin también. Son todos jugadores clásicos donde se los han contado seguramente en algún torneo tarde o temprano se los ha encontrado en la Nash, así que no le preocupa. Es que todos son top 5 de torneos, ¿eh? I'm pretty excited to see Rafe here, you know, because I saw him quite a bit. I think it was maybe last year or the year before. Aslan, Ash, Anakin, Rafe, Kokoma y Ao. ¿Cómo está ahora mismo esto, tío? Es increíble. A ver qué tal Darth Vader, ¿qué quieres decir? ¿Quién es Darth Vader, Tritón? ¿Qué volví? Claro, porque dice el caster que vota por Anakin, pero claro, porque él es americano, te jode. Voy a echar de menos el Tekken 7. Cuando pruebes el Tekken 8, no vas a decir lo mismo, Cop. Vale, coño, Anakin, claro. Claro, es vital. Cierto. Buah, es que ojo, Jeon Ding, Atif, Low High, Book. Y Joe Crash, que es el que se clasificó ayer, ya le gustaría ser a ese. ¿No te convence? Hostia, yo lo encuentro mucho más divertido, tío. Ahí hasta continuó viendo low parry en el 8. Ya lo he probado. Aunque no sepa hacerlo en partida. Yo digo, hostia, no hay low parry esta vez. ¿No te molan? Eres más defensivo, quizá. A mí me mola para avasallar. Para adelante todo el rato. Y lucecitas y chu. Joe Crush pretty much went with Jax throughout the match, right? Yeah. Y eso es exacto. Y Joe Crush lleva Jax. Y hostia, ver a un Jax en unas finales está chulo. Me mola ser agresivo, pero que el único gameplay que el juego motiva sea ir para adelante. Puede ser, sí. Sí, la verdad es que el juego te anima a atacar. Y yo te voy a decir que aunque sea muy malo, el hecho de que te anime a atacar a mí me gusta, porque si no yo me quedaba para atrás y es que yo no sabría nunca cuándo tocar. De hecho no sé aún cuándo tocar. Por eso me llevo las palizas que me llevo.
Pero si me permite atacar más y que no me lleve tantas hostias, a mí me sirve. Y las animaciones son tristísimas. O sea, las animaciones. El Raychard de Alisa es brutal. Es Oliver y Benji. O sea, es Capitán Tsubasa. Venga, casters, queremos ver el grupo D. Queremos ver el grupo de casters. Dos coreanos, un italiano y un japonés. Es que. But let's see who we got. We got the legend, Nee. We have CBM. We have Daniel Motto. We have Chikarin, who is also a champion from the TWT. And we have first-time Tibetano. Which is interesting, right? We've been seeing him quite a bit this year, doing really solid. It's really great to see a mix of new players in with these veterans. He made the most miraculous run to get into the TWT. He had to make the highest leap in terms of acquiring points throughout that final weekend, and he was able to do it. Then, you know, you got Daniel Motto, who's kind of like the new kid for a while, but he's got a lot of experience. Daniel Motto is like the karate kid. He has been training in Pakistan, in Korea. He's been to Japan for quite a bit as well. He's been training, learning all the different styles, and he's leveled up quite a bit. I remember there's this gentleman, Tishuman. Ese Ni es una piedra ahí, Que no esté mi Keiko tampoco ayuda. Sí, ya, que no esté tu Keiko. Tengo al King, pero me motiva a cero porque usa los grabs complicados cuando el juego te recompensa. Pero es que se ve que también también te anima a gravear más, tío, creo. ¿Cuál es tu Keiko? Cop. ¿Qué es lo que no te han puesto aún? El Gigas. Bueno, es que, joder, claro. Y no hay ninguna mole así grande que te mole. Me he mirado el Jack, pero el Jack está chulo también. Es que yo ya empiezo a tener crisis de personaje. Yo empiezo a tener ya crisis de personaje. Yeah, we'll see you a little bit later. There is a Tekken Talk tomorrow, so I hope you guys tune in for that. Kwis, young Kwis, joining me here on the mics as we analyze how we get into here. We are also going to be doing some commentary for Group A as we get into the matches in a little bit. How are you doing, my friend? I'm doing fantastic. You know, hopping little tag team with Mike Murray, that was pretty cool. You know, nice to see you, man. It's been a while. Too, man. It's been a long time. You know, we've been around the world together. We've done commentary across the pond, through other areas around the world. But it's been a while since we've done it together, so it's very nice to be here with you. One of the best things about Tekken 7 and the TWT is not only has it... Para ti el Gigas era el Punisher, ¿no? El castigador. Pues esa banderita de tibetano ahí abajo la queremos más para arriba, Do you have any favorites? Come on, just talk to me. Is there anybody... to take the whole thing? Yeah, the whole thing. There is only one favorite, it's called Tibetano. ¡Vamos, Tibetano! Dark horse pick. It's also a bias pick, it's Joker. Vale, sí. The guy he's come back from training in He's been training. Ya sé lo que haré. Lo pondré aquí en medio. Just came back from there. Literally, he came back from Pakistan. Has he leveled up, though? Have you noticed? I was talking to Arslan and the Pakistanis, and they were saying, you know what? He won a local there. Yeah, towards the end. ¡Vamos, Tibetano! Playing him that much. I think he started to size him up a little bit. He's like, okay, this guy might give me some issues. Let me not give him any more information. But yeah, Group A. Actually, I'm very excited, and I think the way Group C has kind of settled. Cómo me gusta la gorra de Heihachi que lleva Markman. Me gusta mucho. Está muy chula. And for John Ding, it's kind of ended up a bit unfortunate being in the 4th spot. Yeah, you are one of the top 4. You avoid the other 3, but the way everyone's just gonna be avoiding him, that's where you've ended up. But again, those two were top 2 last year, and again, those two were in the same group last year. So, dicen que estaban en el mismo grupo el año pasado de Ni, no sé quién más. No estaba muy. Estábamos pendientes de vosotros del chat, que al fin y al cabo es lo que me gusta. I mean, he's been traditionally very good against Atif. You know, he beat him last year at Rev Major. Didn't beat him at the finals last year, but he. Lo que esté de fondo la música está apabullante, es terrible. Las músicas apabullantes del Tekken 7, madre de Dios. Está pensando, pero como defiendas bien, te llevas la partida porque el otro aporre, claro. A ver, si al fin y al cabo, el juego es eso, el juego es defenderte y si el otro castiga, pues si el otro la caga, pues tú castigas, ya está.
Pero el problema es saber qué castigar en cada momento, I claro. think that's I think the way it's so literally as I was just walking through, I thought Super Grim. He said, I was like, how do you feel about group? He's like, Sí, la verdad es que sí. I think for Le all está of metiendo them, I mucho think relleno there's- aquí, mucha you cosa. can't really call who's gonna take this Pero one. bueno. I think Ulsan is very clearly the favorite, Yes, right? yes. I But, would say you know, he's the favorite, but yeah. I can't, like, I would not put all my marbles into one. Bueno, podemos hacer lo que Because estaba last year pensando in the antes. mix-up, that was the grand finals of the mix-up. A ver. Joker versus Ulsan. And Joker Joker took won it. that. I think Yeah. it was 3-0 as Yeah. well. Ulsan tried Bob, he tried different, didn't work out. Yeah. Also, I think the winners final was Joker versus Rangchu. Joker won that as well. You know, I don't think Joker and Jofi have ever This was played before before. the Joker upgrade. You got to think about that. And this was before Pakistan Joker, so I think he's coming in super fresh. And again, Yeah. Super Kuma versus Joker. To be honest, I'm a bit upset to see two Europeans in the same pool. It would have been great if they could have been separated, but you know, it just doesn't work out like that sometimes. But Super Kuma versus Joker is always a banger. How of a did all the match. Americans get split up? Man, this is. A ver cómo era this esto, is a- espera. What are we in America or something? Well, I think Es que quería probar mientras no salgan partidas, digamos. You know, that's just the way things are shaped up. But yeah, again, going back to that, Joker versus Super Grim is always a banger of a match. So to get A ver that si on hago the así. finals, the last ever Tekken 7 tournament, you know, I'm excited for that. Yeah, super excited. Again, lots of stuff that's going to be happening. Should we talk about how we got here, how the selection order was? Because it's quite like if anyone that is just tuning in and maybe missed out. ¿Ya on how things puestos? were picked, we went by the global ranking at first, right? So there was everyone from 5th to 19th. Then the top points winners were the ones that got to actually pick which group after they saw which players were in there. So that was exciting because there was that moment where we saw Arsene looking at the screen. He was obviously A ver, espera, que ponen ahora. and he almost put himself into Global he was- ranking. He wasn't going to do that, though. He put on a- Ah, vale, esto es lo he que put on a great han job. seleccionado, Every time cierto. that has happened, it's not worked out great for either of them. Yep. So I feel like he's decided, listen, I'm gonna. Because again, I think for Arsenal and me, this is huge. You know, the It's their only last thing chance. that has eluded them the entire Tekken 7 is the finals. Yeah, he did get close in 2018 in Amsterdam prior to Pakistan stepping into the scene, and he ended up, I think, getting third place there. But That was again, Rangchu's year. Espera, that was Rangchu's year for sure. And of course, the LCQ winner did not have a choice except to You watch. go where you're put. I mean, you did the violence yesterday. Now the violence comes to you. Yeah, I mean, again, but with Joe Crush, I mean, you know, the way he's been playing the past 2 days, the only person to beat him in a set, I'm going to say it Espera, que one conecto el more time. mando. Yes, AK reset him, but the only person to beat him definitively in tournament the past 2 days has ¿Dónde lo tengo? I got to give a lot of love to AK, by the way. AK finally beating his Visa Demons to Aquí. the US event. Ended up getting second place. That is his second place at a TWT LCQ. But I Venga, gotta sácame el give al they Gigas. have a great Cop. scene out there, Shouts and to they have TB great guys. players. But yeah, I mean, AK, I mean, El primero por win, el segundo por exacto. it's just a bit unfortunate that Los demás a tomar por culo. Correcto. his Tekken 7 journey to finishing second at the LCQ twice. I mean, that must be, I don't know, but I think it was just Joe Crush's day yesterday. Honestly, just watching him play, I've never seen that level of confidence from him. I Oh, think. yeah. And I think you could like because he was tweeting a lot during his match and just saying, you know, top 24, you know, feeling good, you know, top 8, I can do this as well. So and he could, and I think that confidence really came through in his play. You saw it, and Yeah. won the LCQ, one of the hardest tournaments to win all year. And the pop Una pregunta. the pop-off- El audio que recibís vosotros I got that. de los casters ahora, ¿lo escucháis por un lado o por los dos? The different master events, because you know we started off the year with a bang. We started off at Evo Japan, Arts and Ash, taking that and winning another Evo event. Then we went over to the mix-up. Por uno, ¿verdad? Es que no sé por qué me hace esto, tío, no lo entiendo. We had Combo Breaker, Arsene again winning another tournament. Then we shifted over to Australia, and he ended up taking BAM. John Ding won CEO. I feel like that's maybe one of the last where we really saw him. That time frame from I would say June to July, June to August was really big for a lot of these players. Cherry Berry Mango, then Arts and Ash ended up taking that one. John Ding over in Birmingham. Able to take Voy a tener que cambiar el cable Rev Major. ahora. Ulsan ended up taking the crown, and then the el final puto day cable, tío. of the master events, Atif secured his Ahora. spot back into the TWT. But that's just the master events. That's just only saying like a part of the journey. Let's talk about the challenger events, K-Wiz. Yeah, I mean, you got these ones, you know, start off in Ivory Coast, Paradise Game, but yeah, Daniel Maddo taking that. Then all the way in Dubai, the UAE, you had Kokoma winning Slash and Dash. And you go to Malmo, Sweden, HK Jr. He was supposed to be the LCQ, unfortunately could not make it, but winning that one as well. And that was over Kokoma in the grand final, so that was a huge one. Then going to FB Mage in Malaysia, Ulsan. You know, we saw his name in the Masters, we're seeing his name again
in the challengers, then in Brussels, Chandrayev, one of our finalists here. Then we went to New Jersey. Aquí están saliendo los diferentes torneos, ¿no? Que está diciendo. Again, heartbreaking exit from the LCQ that he O sea, me estoy mareando con tanto. And then his name appears once again, but in his own country, Daniel Maddow took it at OTB. And then going over to Me hago hacer una partidita, Cop, si quieres. Mango. Again, some we saw in the Masters. Pero después me quiero centrar en el de esto. Cuando empiecen a jugar. Sitting there watching him win. Joey ¿Vale? Fury winning over in Greece, over Anakin in the Grand Finals. Vamos a centrar más in Europe. En el torneo. And then going to South Korea in Seoul, where Austin Ash. Exacto, molt bé. When I saw that, I was like, wow, because the only other person prior to go into Korea, win a Korean tournament. A ver si sale. Japan, so Austin Ash able to do it as well. Tendría que ser el Black Tournamento, coño. Hostile territory. Oye, no, put it off, and in the final challenger event, first attack, Tibby Wonder, Tibetano managed to take that, and that's what helped seal his ticket here today, Mark. Yeah, and again, lots of love to all the tournament organizers around the world that helped put these together. And it wasn't just the master events, it wasn't just the challenger events, but also the dojo events. Everyone that was working together as a community to be able to get points and provide a Se place fue for hasta these Puerto players to Rico el play tío, and Si te practice. fijas, el último For this es el eventual que lo tiene final que sabe su nombre. Sí, voy, I'm looking Tritón. forward to what a Tekken 8 World Tour is going to look like, man. Ooh. You know, Pero I'm podrían not salir gonna más, say coño, han anything. salido I don't know 4. anything, by the way, before people come at me, and so I was like, well, when's Tekken 8? I don't know anything. You know, they don't tell me anything. They just say, sit down, commentate, and that's what I'm here doing. So, and we're doing a damn fine oh job. yeah, I feel great doing this, man. I feel great as well. But yeah, we're going to get into, I mean, Group A. So that's what we're going to be starting off with, obviously, because that's how letters work. Ulsan, Joker, Rangchu, Joey Theory, Super. I mean, what a group is that? I mean, that's literally what I think anyone. Ya podrían poner, podría estar puesto siempre el clasificador de cada. Pero porque me sacas a King, tío, no me vas a sacar a Gigas. They've all played each other. These guys are no strangers to each other, so that's where it can get really exciting. You would think because Si es que conocen entre todos, lo que está diciendo el tío. were known at the time, so there is a level of study that a lot of these players could have done. Have they done the field? Have they done the prep time work? Right? Claro. We're gonna find out because it's gonna be fun. It's gonna be fun. We'll see who was really ready for this. Yeah, I mean as well because like again, and some people this could be a chance for revenge. You know, I mean, like I mentioned, Final revenge too. Like no, you can't. Bueno, aquí estamos mientras esperamos que empiecen los combates. Meet me in the parking lot. No. Going back to the mix-up, Joker won that over Ulsan and Rangchu. Yeah. They are both now ended up in his path, and obviously he's very prepared. I've been speaking to Joker a lot over this weekend and just in general, and he's just said, "Listen, I'm not worried about." Ahora sí, ahora sí que me has pillado. He's like, "Listen, I'm not worried about anyone. I know exactly what I need to do to win, so I'm excited to see how he performs." And again, Super Kuma, he's someone who has been here. Yeah. Multiple times. He's been, I think, every single year except last year. He's been at the finals. Yeah. But never made it out of the group stage. You know, he came very close in 2019. Yeah, well, I mean, we all know he has the potential. He's been able to win major tournaments. Yeah. Vamos. But he has to play. He has to bring his A game. Yeah. And he has the potential to do so. I want to see him explode just like everyone else. Yeah, I mean, it's interesting as well because his start to this year was not fantastic. Oh yeah. I mean, he was missed out top 8 on the mix-up. He was like missing out on top 8 in his own country. He was missing out top 8s everywhere. You know, he was sort of getting to a point where he was just saying, "Listen, this is the last tour. I don't know if I'll be able to do it, but you know, I've had a good run." And then come to versus fight, he finishes second place. He could have also won that, but you know, John didn't. He was kind of good at this game. Kind of a testament to his level of play and how kind of leveled up not only the region but his fellow countrymen, right? Yeah. And man, it was nice. We saw at the TWT event in 2023, or 2023, muy bien. there were multiple French people that were there that weren't Super Akuma, Yeah. that were fighting for a chance to get in there, and that was really nice to see. Mira cómo ha levantado el zorro. The players are getting ready. We're about to get started with Group A. Yeah, I mean, I can't wait to see this one get started. I mean, again, I think this is where anything can happen. You know, I think this is the exciting part because again, I think every year during Tekken World Tour, the player that's supposed to win it never really wins it. Oh yeah, You know? so the guy that's usually in the lead in terms of points, or the guy that has won the last major event, they have the biggest target on the map. They have the unique. Ahí está, bien pillado. Bueno, va, que empiece ya. So I don't know if you guys heard that. We will be having some words from Rangchu. So Hostia, take it away. ¿cómo suena esa rotura de pierna? 일단 게임을 하고 싶은 상대는 있는데요. 이제 치크린 선수랑 이제 하고 싶은데 아, 지금 mierda. 같이 연습을 하는 동료이다 A 보니까 la que salga tibetano y que. 그룹 예선에서 만나는 것보다는 올라가서 위너스 파이널이나 그랜드 파이널 높은 데 올라가서 붙어가지고 Quedan 15 minutos aún. 경기를 하고 싶은데 저번에 2019년도에 제가 아쉽게 져가지고
I mean, that's what we mentioned as well, getting revenge. And that's exactly what Ranchi said, man. ¡Oh! ¡Dolorcito! But he didn't pick his El imbloqueable, me cago en la puta. And again, I think there was a lot of that when it came to the group selection. And listen, I'm not going to try and, you know, pick one of my teammates or pick someone from the same country as me. Like, I want to really just stick, you know. I want a chance for us to play. Esa patadita. Yeah, I have confidence No veas lo que jode, make it into top 8 and beat me in the finals. I mean, and for both of them, they're both Tekken World Tour champions in their own right. You know, taking a look at this, well, here is Rangchu repping Julia. You know, some people might not be too happy about that one. You know, so best memory of Tekken 7, I like it. Tekken World Tour 2018 Grand Finals. Okay. And which player influenced you the most? Only myself. I mean, I think one thing to kind of note, I think in 2022, he made the switch from using arcade stick to a leverless controller. Yes. Justito, and he's one of the preeminent leverless controller users in Tekken. So he's made that switch and he hasn't turned Espera un momento, que tengo and que he's hacer una kind of cosa. shifted away from more of the pen and using more of Julia, right? Yeah. Es el que está I mean, the thing aquí. is as well, it's interesting because one thing I noticed about Rangchu quite early on when watching him play is that his backdash looked, he couldn't really backdash. Aquí. Yeah. You know, it was something that he sort of And he struggled didn't with. need to sidestep. Yeah, but because he, Espera un and the thing is, momentito he que- didn't notice it because Espera, he played the Bears. Yeah. But then when he started playing like Katarina and smaller Que voy a hacer characters, una cosa. this guy's struggling to backdash. Backdash. I said backdash. I'm juego wrong está there. aquí. He's struggling to backdash, and I found that interesting because when he won Vale, Tekken ahora. World Tour in 2018, Y cuando salga Tibetano algo hacemos. ¡Bip! Oh, yeah. with the Que se vea en 2016 pantalla yeah, grande. Is just sense of the game, right? So that's so like I don't know how you can do that. You know, his movement was a bit iffy, but his whiff punishment, just the reaction to the twin pistons, like that was literally carried him to that championship. So you know, someone that's looking to do that again, and hopefully he pulls that off. You know, like look at the guy, ranking 955 points. He's been here before. He's a former champion. I mean, what more could you ask for going into this? You see that, of course. His opponent today is going to be Mr. Joey Fury from Me tengo que acostumbrar al King. He started Pero playing tantas ganas tienes de cambiarte a King, tío. He has been influenced the most by both Spirojin and Anakin. Es pequeñito. Spirojin we saw playing yesterday in the LCQ, ended up getting 13th place. His, Es best memory of pequeñito Tekken el 7 King, was no the es tan recent grande. Evo Prueba el Japan Jack, hombre, que el Jack trip that he está, took out el Jack with está his muy dad. fuerte. That's awesome. Favorite snack is kimchi. That's interesting. Whoever put the favorite snack category in there is Está muy tortured. fuerte el I'm Jack, so tío. hungry right now. I just saw chips and pretz earlier. Now we see kimchi. I'm getting hungry. Anyways, his best Nah, voy a pillar result Jacks in después. TWT was when he took Clash of the Y Olympians pega unas this hostias year. importantes, All-American Grand Finals in Europe. Oh, yeah. But shout out to him as well, representing that FaZe clan as well. Con Very good, man. esos He's someone who, pezones again, impecables. King they pezones just went impecables 20 sería, and was really that result that helped push O over Kuma, the ojo que Kuma y Panda está, es que me gusta, es que no puedo decidirme, tío. No puedo decidirme por el nuevo Tekken 8. Some players like Drew really benefiting from that, but huge win over in Greece, representing that FaZe clan. Shout out to them to support him, getting him where he is now. And again, he's a previous finalist. I think 2017 and 2018. Yeah, 2017, 2018. No, parezco imbécil. And then last year as well, obviously a three-time finalist, man. Look at him, look at both of them getting ready for this game as well. So Joe Fury versus Rangchu. I see the thumbs up. These two are getting ready for battle, getting ready to begin. These are battle seasoned veterans. These guys battle hardened. They've been through years and years of this. But it now culminates here to this final one. Oh man. And did you hear that? I heard Williams. I didn't hear which Williams. I heard Anna Williams. I think that's the Williams I heard there. And Rangchu has ¿Empiezan las hostilidades ya? He has been dabbling. Is this the pick? Marduk versus the Anna? I mean, we're going to see in a second. Oh yeah. Wow. It is. And we are in the open stage here. We're not seeing open stages anymore after this. Technically, Yakashima. I've never got the wall in that stage. It exists though. That's the thing, it exists. It's there. All right, here we go. Bring the card to the infinite stage so we can get out of here right afterwards. Venga. Marduk. Acabamos el combate y ponemos. Python explosion. Is that how we're starting off the day? You know, I love it. Starts with a big low, goes in for the mid launcher. Joey just establishing mix-ups. Nice punish. Great break from the broken Rangchu though. I like it. Good stuff here now. Training with the knee. They trade blows in the air. Here comes the press. Nice low parry. Joey Fury is going to go for Oki here. Takes the damage. Oh, qué buena. Oh, that's going to hit out of the sky. Yeah, not the what? I didn't know that was a thing. Is that a Bigs only? I did not know that was possible. Able to get the 2 hits there into the screw. Did not get the follow. Maybe was a bit surprised by it as well. But it doesn't matter. Joey Fury cleans up that opening round. Pero bueno. Exactly what you ¿Cómo me has dejado ahí totalmente traspuesto,
go. Got him on the last hit. Got to be careful. Here comes Joey. Nice block there from Ranky, but no punish. I like that down 4 into the low power as well. I mean, one thing about Joey Fury is the hard reads. He really just knows how to get into his opponent's head. Working right now. Goes for the mid and the down 4 again. It will just low. GG's Cop. Low. Joey Fury, what a start. Venga, tenemos a ya Ranchu contra Joe Fury. Into the throw. Oki, better guess right. Oh, again. Not the worst thing that could have happened there, but again, Joey Fury. Acabas de tirar del cable, ¿cómo? ¿En serio? He's not afraid. No me lo puedo creer. Pero si no da puntos. ¡Qué zorro! 3 rounds straight, bro. 3 rounds straight. He is number 1. And now for Rangchu. Surely a character select is that. No. He's going to stick to Anna. I mean, he has a plan. He must have a plan. Very. I mean, is the plan to start using it after you lose 3 rounds straight? I don't know. It has to be, though, right? I mean, you have to turn things around. Vale, puedo quitar el de esto Did he even pick encima. a stage or did he go random? Okay, he got Mishima Dojo. Mishima Dojo. But again, this benefits Marduk quite a bit as well. Yeah, I mean, the things that I saw, obviously he was. He hecho el TF4 para ver esto. Those ate him alive. And then, of course, a good rhythm for Joey Fury defensively, knowing when to low parry, knowing when to get his turn back. Ya estamos con las skins de pajeritos, ¿eh? No pajaritos, no he dicho pajaritos, he dicho pajerillos. Pues nada, Ana contra Marduk. Ahí bien techeado, intenta la hop kick, bien. Lo pasa bien hacia abajo. Los pocaitos. Mucha patada baja, Le está metiendo mucho patada por debajo. Está ya Joe Fury ahí. No le ha dejado hacer nada. Al menos este juego tiene skins incluidas. No te clavan 15 pavos. Sí, eso es verdad. Es muy fuerte lo de Street Fighter 6. Capcom. Peseteros Capcom. Y ojo que le acaba de pegar Ranchu un perfect a Joe Fury con 2 cojones. Joey Fury needs to stop the bleeding right now. Again, going for that hard parry read. Yes, nothing in a hole. Again, all timing. When you duck with Anna, it's a full mix-up there. It's either the full crash down for 2. Ooh, guaranteed follow-up. Recordemos que lo pone abajo que esto es un round robin. Así que es un todos contra todos. Just as hard as he lost there. That was even faster than the previous game. Wow. I kind of counted him out. This is insane. Tiene que hacer frío, van con chaquetita los dos. Hostia, qué guapa las chaquetas de Tekken, tío, de verdad. Yo me compré esta camiseta en AliExpress. Que aparte está como un poco desenfocada, está un poco pixelada. Pero está todo guapa. Yo lo voy jugando de vez en cuando, la verdad. Street Fighter 6 no me desagrada el juego. Tiene algunas cosas que sí que cambiaría. Pero yo me lo voy pasando bien. Yo tengo mi skin de Luke que ya me gusta. Así que, para adelante. Y si no fuera porque el Ken aparece tan feo. Hostia, la skin del Ken Motero está bien guapa también. Pero paso de gastarme tanto dinero en eso, tío, paso. Bueno, pues 1-1. Imagino que esto será FT2. Se será FT2 todo el rato y las finales FT3, como siempre hemos visto. Buena string de Ranchu que lo tiene pillado en medida. Todo ese dolor, madre de Dios. Está en Red Joe Fury. Es que no le está dejando hacer nada, O sea, Marduk será todo lo bruto que quieras, pero no es... ¡Qué buen whiff punish! El Yakuma sale en Season 1, así que no voy a echarle un euro más. Lo pillé de salida con la Season y fuera, igual que yo. Igual que yo. Yo tengo ganas de probar a Akuma a ver qué tal. Y después a ver qué... Depende de lo que salga en las otras Seasons, los probaré o no. La verdad. Me voy a probar otra cosa para ser más. Es que van a ser muchas horas con estos cascos. Voy a probar estos otros. Que no son tan buenos. Pero bueno. Big chance there again. This time the spike with the down 1. Big low parry, but he misses the input on the from crowd percent. Oh my gosh, this is not looking good. Okay. And again, just ducking. He's threatening the full crouch mix.
Oye, esos efectos luminosos están guapos los marcadores. ¿Qué efectos luminosos? This is a few times this has been happening, hasn't it? A nice duck there from Rangchu. Joey in trouble. One launch can change this though. What's he gonna do here? Rage drive. What's the mix? Okay, Is he dead? It's not dead. It's not dead. It is. It is dead. I lied. ¿Qué efectos quieres Joey decir? Fury with the lead. Now on set point between these two. Okay. Lo que sale en la barra de vida, ¿quieres decir? Oh, great block on the Pythons though. Don't tell me we're getting a final round. A ver, cuando termina el round, ¿eh? Oh no, out of range for the punish. Okay, we are. Final hit is a final round, Mark. I said that a lot yesterday. I have a feeling I'm going to say it a lot today. It might happen. It's the nature of this game. Yo lo veo todo igual, Oh no, Joey's delay hopefully gets caught that time just by the down forward one. Rangchu playing this very safe, stays down, takes the No damage. está como siempre. Yo lo veo como siempre. Okay, Joey, what you do now? No, eso es GIF de. Eso es el marcador, simplemente. Eso es. Tienen puesto unos vídeos para el marcador en lugar de la imagen y tienen la animación. Sí, es un loop. Es un loop. Again, because that was also such a winnable game on both sides, I have to say, really. Le falta. Tendría que haber RGBs detrás de. Detrás de los jugadores, ¿no? Como los coches tuneados. Never count out Rangchu. He is a previous champion for a reason. Got the heart of a champion. You did the hard way with the panda. Gamer, Funka Gamer es muy grande. Y el logotipo de Twitch con el nombre también, ¿no? Estoy dejando el pelo largo otra vez. That was just a troll on Joey. But let's go ahead and look at the standings overall. Obviously, we only have one set of matches in the book so far, but you guys can see how it's going to be graded and how it's going to go on as we try to get everybody in Group A throughout this. Pues ya tenemos el primero. 2-1 para Rangchu. Total, el dubstep ya no trae el juego. Es que la música del Tekken 7 para mí es terrible, Es terrible esa música. Uf, lo escucho fatal con estos auriculares, de verdad. Creo que me voy a poner los otros que tenía antes y ya está. Se salva la State del Gis y hostia, ¿quién me lo dijo el otro día? Espérate, voy a poner. No puedo ver estos cascos, tío, se oye fatal. Voy a poner los otros normales. Y si me duele ya me los quitaré. I mean, he rates everyone, you know, but he himself, I think it's something you need to have. Espera, es que me dijeron hace poco. A ver si lo encuentro, espera, we have the clash of the European superpowers coming up. I've just seen the next game coming up, and it is one that is traditionally always a bit of a banger. Always one that delivers, gives the people exactly what they want. I see Joker. Mira, ya vemos a Joker. Getting ready himself. Creo que era la de. The camera's going to switch him at some point. I don't want to. La de Kazumi. At some point, it's going to get there. A ver, I don't know when, espera, but either way, Joker. Let's talk about the guy for a second. This guy coming from the UK. He's 7th in terms of points. No, wait. Yeah, 7th in terms of points. I had to do the math there in my for a second. Y que flipé porque tenía unas guitarrazas que dije, perdón. Esta, mira. Espera, Devil Kazumi o ST. Me quedé, digo, hostia, ¿esto? Que sí, que, a ver, que tiene el puntito dubstep, no te digo que no. Pero hostia. Está guapa, que sí. Pues mira, otra de esto que se añade a mis canciones favoritas favoritas no. Las únicas canciones que me gustan de Tekken 7.
been here before multiple times, and when these two step up to the stage and they play a game of Tekken, I just gotta say it. The emotion that Super. Pero hay que aprender de la banda sonora del Metal Gear Rising. Del Metal Gear Rising. Pues no sé si lo he jugado, fíjate. Yo me pensé que ibas a decir de los Guilty Gear. El Metal Gear Rising es el que es el hack and slash, ¿verdad? El que sale el pavo ese con la armadura. Lo tengo pendiente. You know, 2019, it was just UK events, online events, stuff like that. He used to go by a different name back then. I'm really weirded out. Favorite snack, yellow M&Ms. He has a thing for your M&Ms. Like, one thing about Joke whenever traveling is like, oh, I need M&Ms, man. I need M&Ms. You know, I need to get my M&Ms. So it's like, you know, do not get in the way of Que Joker. necesite M&Ms, dice. M&Ms. Okay. And best result in Tekken World Tour 2020. Yellow M&Ms. Ah, vale, que es su favorito snack. Por cierto, Copas Pro, ¿ya encontraste los lacasitos picantes o qué? A very solid Heihachi, and he's actually really solid just in general in the game. Great representative of Europe, of the United States. Yo me compro otra bolsa. We're going to see him battle it Oh, out. qué rabia, tío. Another fellow European player. Yeah, and Super Akuma. Super Akuma, uno de los más odiados, Which player influenced most? JDCR, that's interesting. I think whenever they play, Super Akuma seems very disrespectful to JDCR well, when they play against each other. But best way Tekken 7, I took my girlfriend to Japan by winning Masters League. Oh, that's a nice one. Nice, yeah. I like Joey's one as well, like his dad's. Pues nada, tendré que ir para Bilbao a traerte unos, tío. I think for a lot of these Ya players, they está. start thinking about Habrá que hacerlo what así. has Tekken 7 done for me, right? They start thinking about it. I think Obama was Aparte, el chocolate lo caduca, o sea, it's okay to say thanks estará for más this bueno. wonderful game. Honestly, I mean, this game has changed so many lives. What are Prince biscuits? I don't know. I was gonna gloss over I'm it. curious now. Yo hago lo mismo, yo también aviso. Someone will let us know, man. No, pero ahora no es coña, Estábamos hablando con mi mujer y pasar un fin de semana a lo mejor por Bilbao ahí, porque hemos estado nunca. Y hostia, también tomarme un café o una Coca-Cola contigo molaría, tío. Estaría guay. Pero te digo, no tenemos ni... Simplemente es algo que hemos hablado. De irnos para allí un día, pasar un fin de por ahí, de desconexión. Que seguro que no llueve, seguro. Y es eso, sí, o sea, algún día por ahí te aviso, tío, tomamos que sea un café o algo. Desde que me lesioné. Bueno, pues mira, mi mujer está lesionada, así que lo entiendo. Bueno, aquí tenemos un encuentro, ojo, Joka contra Super Akuma. Feng contra Super Akuma, contra Akuma. Lo voy dejando. Te entiendo. A veces entre la lesión y que da pereza, a veces. No vamos a decir que no. But Super Akuma, again, this is a character he's going to have so much experience against. I mean, for the both of them. All right, we're going to go right into it. Who is going to take the lead early on here? Nice, QCF 1+2 gets the headbutt count hit there for Joker. Pues nada, empieza esto a lo bruto ya, media vida fuera ya va Super Akuma. Feng no tiene nada, recordadlo. Pero tiene unas plumas muy bonitas allí en el casco. Yo espero que para cuando salga el Tekken 8 le hayan quitado la cabeza de esa que tiene Feng en el 8. Que la coleta le han hecho fatal la coleta al Feng, Pues sí, los brillitos COP son de el diseño que han puesto de los marcadores, no es algo que venga en el juego. Madre mía, se acaba de comer ese hombro, pero vamos, por abajo, por arriba, hop kick perfecta. Y ojo porque Joka encara muy bien, encara muy bien el primer combate ya. I think Joker's activated knee mode for power of the reads, but for Super Akuma. And again, very simple Feng gameplay, but nice. He actually tried the punch Sabaki, but the timing of the back two messed it up. Very nice work there from Super Akuma. Muy bien. Se intenta volver, cuidado que lo pilla en la esquina, lo tiene bien encaminado a la Super Akuma. Cuidado. Ray Jar, y de ahí no lo sale, De ahí ya no sale. Última patadita. Ahí intentaba el cabe por arriba, se la ha defendido muy bien Joka. Bien tanteado. Intenta por debajo. Ahí jugando con el neutro. Doble. Lo salta.
Wow. Y bien cazado, qué bien cazado. Lo lleva contra la pared ahí con Vito de pared, perfecto. Uy, el grab que no te chea. ¡Otra vez! Se lo saltaba y ha dicho, no. ¡Saluda, Tibetano! ¡Que estás ahí detrás! ¡Saluda! ¡Tibetano, saluda! Supercriminal looking around, he's like, okay, that, yeah, he shrugged the shoulders, like, okay. You know, not much you can really do against that. The yellow M&Ms, he's brandishing There them. it is. There it is. Peanuts. He's ready to go now, man. He's had his favorite snack. He can't be stopped. Tibetano, saluda. Que nos salude Tibetano, hombre. Que seguro está por ahí. See, that's the problem is no one knows what that is. Anyways, we're going to go into this particular matchup here. Sí, todo el mundo ha dicho que es cortito, sí, el de esto. Ah, lo estaba leyendo. Bueno. Oh, mira, Copa, ahí está el temazo. Pero aunque te diría también que el pitch de la flauta no sería el mejor, ¿eh? Está ahí. Buena Hopkins, cómo se la ha devuelto, por favor. Bien cazado por parte de Super Akuma, que con este shorty de 5000 hits. Sí, pero allí se hubiera molado que lo trajeran, pero sin mierdas de barras ni 2D. Aunque venga de un juego 2D, tendría que tener las mismas características que todos los otros jugadores de los otros luchadores. Uy, casi conseguí plasmar el Whispanish. Buena, se la levanta la Hopkins perfecta al hombro. Lo está Super Akuma en rage ya. Se libró del perfect. Sí, pero es otro tipo de barras. No. Si quieren traer a alguien de otras sagas que no sean de 3D, que lo adapten. Que quiera hacer cames, no pasa nada. Pero que no puedan tener otras ventajas cuando aquí no lo tienen. Intentaba ahí con el jab entrar. Madre de Dios, cómo lo ha pillado. Se la devuelve. Cómo entró esa patacita, madre mía. Bueno, voy a intentar gastar el mínimo de fuerzas para tenerlas cuando toque Tibetano. 2 rondas ya para Super Akuma. Mira ese daño, me cago en su puta madre. Mira ese daño, la madre que lo parió. Pero es que eso es indecente, tío. Eso es indecente. Se la lleva Mr. Akuma. Dale, Akuma. Tú eres como el Junkie. El Junkie, como no le mola el Tekken, el año pasado en el Evo estaba animando a todos los jugadores que no llevaban personajes del Tekken. Animó a Akumas, animó a Jis. Ay, madre mía. Mi trollcito. It's a decision to me where I feel like you can go to it if you've been playing the character, you've been practicing the character. Yeah, but has he? When I've been speaking en fin, a ver dónde podemos llegar con esto. I think it's Feng all the way. You know? Ay, aquí le está diciendo, ¿ves? Tienes que darle puñetazo. El puñetazo, recuérdate, el puñetazo. No, le das en la nariz con el puñetazo y ya está. Y lo ganas. Sometimes that's all it is, because sometimes a new outfit is a completely different character. Super just giving us a look right now. Yeah, lots of time to think. Because again, this is important. You never want to lose your first game when it comes to a round robin. Like, yes, it's a round robin. You have lots of games to play, but losing that first game can really set the tone for the rest of your tournament. Yeah, having that different levels of pressure on you too. Where if you don't get the win that you want initially, you have to try extra hard for every single one after that. And it's interesting as well because go back to last year. Joker's first game in the Tekken World Tour Finals was against Riot. Against his training partner, against the guy coaching him. Venga, Super Akuma, Joka, segundo combate, 1-1.
Get ready for the next battle. When these two players are first to three, so longer sets, sometimes with a reset included. But this time only a first to two. Not that much time, but it's now the infinite azure. Nos vamos a escenario infinito. Open stage now for these two. ¡Wow! Está enfadado, el Fake está muy enfadado. For the characters, obviously, it really nullifies a lot of Akuma, but for Supercom, he's not bothered by it. Because so many people Bueno, un poquito de Kempo por aquí, un poquito de Kempo por allá. Buena ahí, cabezazo rico. Pues yo al revés, tío. Yo quiero que gane Tekken, no quiero que gane. Me sabe mal por Super Akuma. Bueno, no me sabe mal, de hecho. Pero aquí prefiero que gane Joka antes que Super Akuma. Joker's optimal scenario is to close out this round without him letting build any meter. Intentar el overhead. Oh, qué buen recibimiento. Ahí, pisotón en el suelo. Carga, carga, Akuma. Ese Kame bien defendido por parte de Joka. Intentó lo de antes, no podía cazarlo ahora con la hop kick. Otra vez salta, ¿por qué le pasa? ¿Por qué salta tanto? ¿Por qué salta tanto Super Akuma? Sabe que le está repartiendo cuando salta. Es francés, ¿por qué te sabes? Ya. Ahí el jab into Hadouken. Otra patada baja. Qué buena, se la ha devuelto la patada baja y dice, no, pues toma, te vas a comer tú esta patada en la boca. Es un lago donde hay un milímetro de agua, ¿no? Es que no entiendo muy bien. ¡Qué buena! Castigó. Está en rage ya Super Akuma. Ahí se la pegó por arriba. Intentaba el Kame muy bien. El step de Joka para evitarlo. Lanza el drive. No puede. No. Le queda una patadita y finalmente con este puñito se lleva Super Akuma. Por arriba, por abajo, adivina por dónde te vendrá. Intentar with Pani, no ha podido conseguirlo ahí. Voy a tener que buscar pastillas para la garganta. Ahora sí, intentaba el counter hit. Se vendió un poquito ahí con el whip, ahora sí. Lo pilló tocando. Cuidado que carga Super Akuma. Perdió ahí la oportunidad. Cuidado que se va para abajo. A mí lo que me toca las pelotas es que todo el mundo se queja de que el muñeco es Cristo con barra, pero luego nadie menciona que cuando no tiene barra el muñeco tiene una de movimientos enana. ¿Sí? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero quiero que la gente se queja ya en general. ¡Uf! Que bien esquivó ahí, tira. Ojo. Un toque. ¡Cómo lo cazó! ¡Madre mía! En el aire y 2-1 para Joka. Y Super Akuma que se va para abajo. Pero ha sido increíble, la ha pillado arriba, o sea, ha sido literalmente un antiaéreo. Lo que hay que hacerle al Super Akuma, antiaéreos. Y yo estoy pensando para este Tekken 8 pasarme a Mando, jugar con Mando otra vez. Porque estoy ya de tener que llevar el trasto este. Estoy vamos. Calla, que me. Yo digo mucho, pero me he pillado unas modificaciones para el Daija. Que eso tengo que probarlo. Que es una modificación para convertir el Daija en una Mixbox y otro para convertirlo en una Hitbox. Lo pones donde va donde está el agujero de la palanca. Y así puedo practicar, si me va bien, algún bicho de estos. Porque a mí me encantaría poder jugar con Hitbox o con Mixbox por el tema de la precisión. Yo soy muy cateto jugando con el stick porque se me da mal.
Y antes de comprarme uno grande, probarlo. Me ha costado 50 euros los dos. Es el tecladito de los cursores y una cosa que viene con la forma de los 3 botones y el saltar de la hitbox, que lo pones ahí. Porque me compré una de estas pequeñitas, pero intento hacer los combos y las cosas y los botones están más juntos de lo normal. No me siento cómodo. O sea, yo tendría que tener a lo mejor una hitbox como están los botones de separado y de grandes en el Daija, que son de 3 centímetros. Y al usar la pequeñita, es que no me siento cómodo. Tengo los dedos así. Que sí, esta colección está guapo. Lo que más me gusta de esta colección es la moneda para los torneos y las cartas. Las tarjetas son la polla, porque la figura es que no sé dónde la pondría. Y tampoco tengo 270 pavos o 270 para gastarme en esto, tío. Pero las cartas y el anillo está guapo también, tío. Bueno, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor de aquí 5 o 6 años la venden por 100 pavos y me la pillo para la Play 5, yo que sé. De hecho, el otro día vi la edición especial de Street Fighter 6 por 110 euros, creo que era. La que viene con las 2 figuritas tal y... Uy, ¿anuncio especial? ¿Trailercito? ¿De quién faltaba? ¿De Lee? ¿O pondrán la de Alisa? ¿Oh? Brian. ¿Qué es esto? ¿Qué van a poner? ¿Los trailers de todos los personajes o qué? Bueno, a ver, tiempo hay. El Brian. Brian Fury. Mira, está guapo el Jax, tío. Con la pistoleta que saca en el Rey Yard. Yo quiero la edición toche de Armored Core que tenía la figura... Ya, es que son 400 pavos, tío. Es que... Pues espérate, a lo mejor en un par de años está más barata. Buah. Lo mandó por los aires. Buah, es que me flipa. Me gusta mucho Paul, tío. Me gusta mucho Paul. Justo la acabo de pegar. Llega el hit. Un poquito de sidestep. El Brian. El Paul tiene un daño en el 8 que da miedo. Pues por eso me gusta también. Aparte, el Paul es motero, tío. Yo ya lo sabéis. Yo necesito un Keko para gente mala. O sea, pero mala de jugar, no de mala persona, sino mala de eso, de que no sabe jugar. Y yo soy ese. Un muñeco que tenga mucho daño y que sea fácil de utilizar. Un muñeco que los pros se aburran de jugarlo. Eso es lo que me hace falta a mí. ¿Sabes ese tipo de muñeco de pues que es muy aburrido? Pues eso. Al Jack, ¿ah, sí? Hostia, pues tendré que probarlo también. ¿Ves? Que ya tengo crisis de personaje, ya está. Ya vuelvo a tener crisis de personaje. En fin. Perdón, pero qué feos son los putos muñecos estos. Son muy feos. Mira, por favor, no me... O sea, es muy feo, tío. Es muy feo el puto muñeco. No me jodas. Game Dimensions, tío, currátelo un poquito más. Son muy feos estos muñecos. Hostia, a ver si sale la ¿cómo se llama el chico ese que le dio el dibujo a... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Un chico que dibuja y le dio un dibujo a Harada. A ver, no me acuerdo cómo se llama, tío. Que lo conocí en Madrid. ¡Oh, qué chulos los pixelados, tío! ¡Qué chulos! Repulsar... Me molé muchísimo el Kazuya. Me encanta este Kazuya, es brutal.
Ah, mira, sale abajo. Ay, no me acuerdo cómo se llama, tío. ¿Ves? De estos no me gustan. Mira, esa mano es muy extraña. Bueno, de momento no ha salido. Ay, ¿cómo se llamaba el chico ese? Parecen sí, es que parecen mal hechos, tío. La primera imagen que sale del King parece que sea súper cutre. Ay, madre mía. Quedan 3 minutos. Espera, voy a buscar el chico este. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. A ver si lo veo por aquí. Por Twitter. He encontrado una web que vende los lacasitos picantes. Cop, tío, no lo hagas. No lo hagas. De verdad. Yo estoy seguro. Si no tienes ningún Aldi cerca por ahí, tío. Yo creo. No te gastes 4 pavos de envío por unos lacasitos picantes. De verdad de verdad te lo digo. Antes te mando yo una bolsa. Para. Como. Pues eso. Ya está. Pero no te gastes 4 pavos para enviar eso. No vale la pena. Ah, bueno, eso ya como tú quieras. Que después me dirás, joder, 4 pavos por esta mierda. A mí me. Espera, mira, ahora vengo. Aquí está. Ya lo tenemos aquí. Hola, casitos picantes. Son un puto vídeo, de verdad. A mí es que las cosas picantes me flipan. A ver, que tengo que contar al chico este. ¿Cómo se llamaba? Bueno, empieza 6 segunditos. All right, guys, we are back. Tekken World Tour Finals 2023 live from New Orleans. Si tienes que acercarte con el coche, no está a una distancia tan asequible, ¿eh? I'm here with Mr. K-Wiz. How's it going? I'm having a great time because I got these game dimension toys over here. You know, having a great time playing with these. I think this is my favorite part of the tour this year. Just having a chance to buy these amazing game dimension toys over 20 Está 5 minutos, bueno. Of articulation. Pruébalo, yo no garantizo que tengan, ¿eh? Suelen estar. Son muy feos, de verdad, son muy feos. Aparte, esto es del Tekken 7, tío. Estos muñecos. Oh, yeah. Super excited. Can't wait. But again, Game Dimensions, lots of love to you guys. Thank you so much. I'm waiting for the Hwoarang one. There's Jin. Hwoarang's in the way. I can feel it. He's a good character. He's a good character. Great character, honestly. Let's go back into the games. Let's go back to the matches. We have El combate de matches, venga. underway. You know, obviously there's a lot of great players here. I think one of the upcoming matches is going to be one of the other players we haven't seen yet in the group stages. You guys can see who is here. We have Ulsan, we have Joka, we have Ranchu, we have Joey Fury, and we have Super Kuma. We have yet to see Ulsan play. Yeah, I mean, he is going to be stepping up very soon. And again, I want to say a quick shout out to Pun Life.
because I get to talk Shout about. out to Pun Life. He put together the stats, I get bro. to talk about Pun Life right now. I heard someone call it Poon Life too. That was but shout out to Pun Life. Because I was looking through his stats. Joder, qué rabia. Look, and the person Cuando buscas algo y no lo up in this encuentras, tío. pool, Yeah. He has a little ELO system. Oh, yeah, that's ELO right. ranking, right? Ulsan is actually second on the ELO ranking. One of 3 players over 2,000 on the ELO ranking. The only person above him is Atif, which makes sense, I guess. Yeah. And the player he'll be going up is actually going to be super creamy. He's actually number 10 on the ELO. Solo ranking. falta I think it's Ulsan quite por high jugar considering partido. His year was very up and down, hot and cold. Correct. You know, so I think he's been able to Los están perform very sacando well. porque no los compa. Ulsan saying that. Pues, pues aquí tiene un seguidor, I've not seen it before, but man, he's been representing for the Guangdong Freaks. Really doing a great job. But actually, let's go ahead and find out from A Super ver. Kuma if he's actually excited to play anyone at the TWT finals. Let's go ahead and ask. No, I'm not really looking forward to playing anyone. Like, everyone's difficult. I'm here to win, and you know, fighting difficult opponents is not a good way to do that. But I'm just gonna try my best. Whoever I gotta fight. I'm among the last people to pick my pool because I'm quite low on the leaderboard. So I'll do whatever I got. I appreciate the honesty. I love the candor. I mean, I would have ended the I interview appreciate right the now. Are you honesty. excited to play anyone? No. A ver si pongo en And, Twitter, si pongo. But no, I appreciate the honesty. ¿Cómo que Not 30 many pavos? people have that, I think, sort of, you know, because some people take themselves too seriously. Que Yeah. no estaba Like, mirando you el know, de esto. really ¿Qué pasa con los appreciate 30 that, man. pavos? And again, the crowd seems to really appreciate that. Not very often he's a crowd favorite because of the character he plays. Oh yeah, let's go back to the player cards. Look at Prince Biscuits over here. Yeah, like, Ah, wow. bueno, ya. We'll find It out. feels like a joke, you know. Like, Aquí, oh, Andrés, the Prince este running, es. something like that. It feels like one of those Prince biscuits. Andrés Blue I Jade don't se know, llama. but, you know, again, we know the man, we know it's from France. Player infamous most is JDCR. And again, you know, I think it's sort of a testament to Bueno, a ver, because there was one point in 2019 Tecmo Tour Pero 5, son, he was the only pero son European articuladas, player ¿cómo puedes hacer ahí You know what also is the crazy thing el about one Super standing Akuma? 1? He was called Puedes Super hacer Akuma before Akuma was even in the game. You guys Akuma got to was- remember it that. was He was a before Lee Armor King Akuma. player. 27 pavos por He 28 did pavos his por best eso, play tío. on, Super Kami Guru, Que aparte, es que which is a insisto, reference to son something figuras that del we're Tekken talking about 8, right now, del but Tekken there 7. is the man, second on the leaderboard from South Korea. Ulsan, the players influence the most is Me and Gura. Yeah. Porque es que aparte son muy listos porque ponen solo Tekken, no han puesto el número. Pero está Heihachi, por tanto Tekken 8 no puede ser. O a menos que ellos sepan algo que nosotros no sepamos. También podría ser. Hopefully he doesn't have PTSD from that. You see the character ban, it's actually the Bob. Might be the main character. Ya nos están- Again, there could be a bit of misdirection. Ya nos están We saw engañando. Frank Chiueli had the Julia bind and pick the Anno. Yeah. So again, that could have been just for Joey Fury. I do not know. But again, that could just be a bit of En misdirection. fin. Trying Yeah, to, you I know, mean, let's lead- talk about the character that has really is most known with Ulsan. I feel like it's Kazumi, Yeah. right? That's the character sort of he got on the map. Was playing a lot Yeah. with. You know, didn't really see any other. It was known as a Kazumi main. Oh yeah. And he was doing so with the character. I think Evo Japan top 8 was it 2018. Vamos a ver qué tal ahora ya está Blew on the scene. It was him and Gura. Yeah. este nuevo combate del primer grupo. Well versed in international Tekken names would have been surprised to see make that top 8. I think it was Ulsan Golding back then. Voy a hacer que la Casitos la Casitos Picantes patrocine el espacio. But now, look at him. He's a star. Venga, Yep. Going up against Super Kuma, and it is the Bob straight away. And again, I think si Bob- pierde Super Akuma, we You see- maybe in me Europe tomo you see dos that. Casitos Yeah, Picantes. DDP versus Super Kuma Yeah. a lot. Rukang versus Super Kuma a lot. And again, Para he's celebrar. a character that I think does quite well against Akuma. You know, CD1, one of his main moves, quite Porque high. yo creo que Catch- Tibetano catch and jugaría jump. mejor contra Two Uslan spot con there, este good Bob que standing contra four, Super Akuma. very good jab. Madre mía, cómo empieza de fuerte este señor. Mira, mira, no lo dejo. En pared ya, pa. He is prone to taking a lot more risks than you Oh, say yeah. he has to. Works out there. Madre mía, cómo empieza esto. I have no meter. I'm risking. I'm risking. Oh, nice, nice. Nada, que vaya bien, Cop, por aquí estaremos. Gracias por pasarte, tío. Sidewall, almost. Alright, and now good start here for Super Kuma. Nice back two, gets the count in. Madre Got to mía, take the first round. cómo está Exactly how Super we wanna Akuma, start. la madre que lo Ulsan, parió. This is the guy with the target on his back in his group. He is coming as the highest placer. De momento, primer round para Super Akuma. Uslan, que está un poquito frío. Es que ojo, Es que ojo el petróleo que saca de aquí Super Akuma con este Keko. Factos de. Nice sidestep and nice Sidestep para aprovechar la pared para poder continuar el combo. Es que
Ojo que se viene en Golden Letters. Se viene en Golden Letters, cuidado. Ahí bailotea. ¡Oh! ¡Qué buen whiff punish! Momento de Ulsan de sacar. Ahí media vida buena, continúa. ¡Oh! ¡Lo salta! Y se lo pilla por detrás. Intentar los dos ese whiff punish. Buena, el doble hub, va bien agachado parte de Ulsan, se lanza al suelo. Cuidado que Bob puede ser complicadete, Es que lo lleva contra la pared. Mira esa vida cómo baja, tío. Cómo baja esa maldita vida. Bueno, Whiff Punish ahora lo tiene contra las cuerdas, pero cuidado que Ulsan, que tiene poquita vida. Y viene combo Shoryu. Primera victoria para Super Akuma. Mira, como el TWT lo gane un personaje que no es de Tekken, me va a tocar las pelotas, ¡Saluda, Tibetano! ¡Saluda, Tibetano! Ulsan, that's his first game of the day. Yeah. We were just talking about if Ulsan was able to get a 2-0, he'd be in the lead in the group. Unfortunately, that's not going to happen now. Not going to happen. But if Super Akuma can get a 2-0, tiene que estar Tibetano por ahí seguro, estar entre el público, creo yo, Right now he's neutral in points. Debería estar. If he gets a 2-0 here, that puts him at a nice solid 1 at the very least. Yeah. I mean, he's at a player deficit. Venga, Ulsan. When it comes down to the points in the game. Venga, Ulsan, demuéstrale al mundo que puedes con Super Akuma. Es FT2, Round Robin a FT2. Doble patadita buena. Le lanza al Kame. Buen Coif Punish ahora para castigar ese Kame. Le ha echado un Kame en la cara y le he dicho, pues te voy a poner aquí, te voy a poner del revés. O sea, Step Cristo para evitar esa patada. No puede sacar mucho daño de ahí. ¡Qué bueno! Ese golpe lo levanta contra la pared. Está en Rage ya, Chris Super Akuma. Y ay. ¡No dropea el combo! Hay que dropear el combo. Otro Whiff Punish perfecto. El rango que tiene este puño. El rango que tiene el puñetazo este de Bob no tiene sentido. Si quiere hacer algo Super Akuma, tiene que ir con más cuidado porque es increíble. El rango de ese puño. Buen low parry, precioso. Le da con el cabezazo, mantener contra la pared. Pa. También para levantarse. Pero fíjate todo lo que tiene que hacer. Y media vida solo. Ahora aquí intentará sacar todo el daño. Le paró. Mira el daño, Mira la diferencia de daño. Pam. No ha aprovechado ahora el cambio de ángulo para continuar con la pared. Uf. Ahora sí, buen Whiff Punish. Cabezazo perfecto contra la pared. ¡Oh! Se le pasó por debajo a un piño. Están los dos prácticamente un piño para Super Akuma. 8 segundos. ¡Ah, no! ¿Pero qué haces? Pero si lo tenías ya, Ulsan. Lo tenía Ulsan ahí. Perfecto para ganar ese round. Y quedaban 8 segundos. Wow, buena leída esa por abajo. Lo tiene en la esquina. Aprovechará el ángulo para poder continuar. Cuidado hasta allá con el Rage Chart Super Akuma. Ahí el puñito, mira. Se viene el poquito daño de Akuma. Un poquito más de media vida. Me cago en su puta madre. Bien, Ulsan. Uy. Se quedó picado. Ahí Ulsan muy bien. Si lo paró, Super Akuma por debajo. Agarre que no te echea. Está bien. Y con pared, exacto. Pues le podía haber hecho más daño, Cop. Le podía haber hecho bastante más daño ahí. Afeítate, hombre. Necesita otra. Sí, necesitaría un escenario que sea como un lavabo, ¿no? Metro cuadrado por metro cuadrado y ahí espere todo el rato. Interesting stage selection. Normally goes for the hardest stage. He hovered it.
Molaría. Bueno, no iba a decir molaría un escenario tan pequeño, pero no molaría. The spirit of Claudio player's gone to his head. Tetsu speaking to him from above. All right, here we go. Como los rusos que pelean. Ese lo he visto. Now one apiece. Lo he visto. Pero ahí no te puedes ni mover, tío. Ahí no puedes hacer nada. Es como no puedes hacer el move bien. No puedes cargar. Oh, qué buena la hop kick. Se viene dañito. Se viene dañito. No he podido seguir allí. Ahí está, con ese wave dash de Bob. Eso es Tekken 8 puro, nada de defensa. Ya, pero coño, necesitas un poco de espacio para moverte, hombre. ¿Qué va, Cobb? Te va a gustar, ya verás como sí. Ya verás cómo te va a gustar. Ahí el bailecito. Y se viene dañito, se viene daño. Mira, mira, pam, pam. Pared, romperá pared. Ah, no, esta pared no se puede romper. Sí, sí que se puede romper esta. Hijo puta, mira, mira. Madre de Dios. ¡Oh! Llega el Richard. A ver, en realidad da igual porque de salida no me lo puedo permitir. Ya vendrás. Ya, cuando te lo puedas permitir te vienes. Y si no, ya sabes, mira. Van Funnel, que es el que ganó el sorteo el otro día. El juego que se ha llevado, que ha querido, es el Tekken 8. Así que... En BBchat me refiero, Ay, que por cierto, tengo que buscar la fecha para el nuevo sorteo de BBchat. 3 meses será más o menos. Este escenario tiene la mejor música del juego, pero no cuenta porque no es de aquí. A ver. ¿Qué quieres decir que no es de aquí? Bueno, la de Giz tampoco es de Tekken, es de SNK. Esta música es de otro juego. ¿Ah, sí? Bueno, pues como la de Giz entonces. Tiene cojones que las mejores músicas del juego no sean de este juego, Uf, buena. Buena Ulsan. A punto. Está con el Rage Super Akuma otra vez. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo se comió el cabezazo para merendar Super Akuma? No lo he jugado al Gotita. Es que me faltan horas, tío. Yo estoy jugando ahora al Red Dead Redemption 2. Y después también tengo pendiente The Witcher 3. Tengo pendiente también el Final Fantasy VII Remake. Y los Metal Gear Solid. Es que Monster Hunter no me gusta, tío. Pero no me gusta no porque el juego sea malo. Creo que ya lo he comentado alguna vez. Sino por esto de ir a cazar. Madre mía, la que se acaba de sacar de ahí. Super Akuma, que se va a llevar este segundo round. O sea, a ver. Ahora te lo cuento por abajo. Te da muy bien Super Akuma. Cuidado que se puede poner. Estamos en final round. Quien gane se lleva esta ronda. Buen Shoryu, todos sus hits. Saca el Kame de fuego. Carga. Bien detenido por parte de Ulsan. Sale de este ahí perfecto. Uf. Está muy apurado. Ventaja vida para Super Akuma. Intentaba el gancho. No llega. Bien defendido. ¡Oh! ¡Ay, lo dropeó! Se va a arrepentir Ulsan de haber dropeado esto. Se va a arrepentir Ulsan de haber dropeado esto. Podría haber ganado ahí. Uf. A un píxel esa patada baja. Vamos, Vincent. Ah, ¿quieres que gane Super Akuma? Claro. ¡Hola, Hopkins! Buena la patada del suelo. Se lo lleva Ulsan. Por los pelos. Por los pelos. Ha sido muy buena. Pues tío, yo me descargué la demo del Monster Hunter, creo que era para Switch. Y bueno, me equipo, tal, voy a ir a buscar a los monstruos. Y a ver, yo soy muy animal friendly, ¿vale? Yo tengo 2 gatos, he tenido animales toda mi puta vida. Y cuando yo vi que iba a ir a buscar al monstruo y que el monstruo yo lo atacaba y el monstruo huía con las crías y que yo tenía que ir ahí a cazarlo, me dio unas vibras muy malas, tío.
O sea, es diferente de que fuera un monstruo villano que se lo está cargando todo y que va contra la gente o contra otros monstruos. Eso es diferente. Pero el hecho de ir a cazar monstruos que se están defendiendo para que no mates a sus crías y que están huyendo, ahí me tocó algo por dentro, tío, que no me gustó nada. Y por eso no he vuelto a jugar ningún Monster Hunter, no sé. Es como si fuera un videojuego de cazar. O sea, de hecho, ya me tocan mucho las pelotas en el Red Dead Redemption 2 tener que cazar algún tipo de bicho. Ya, pero es que no me gusta, tío, no sé. Sí, porque... Vale, entiendo el porqué, ¿eh? Pero me da muy mal rollo, tío, no sé. And I hope you guys are ready for it. I believe Joka is stepping up to the stage right now. He's going up against Rangchu. That's the next match we're going to see. Pues entonces, si cazan porque desestabilizan el sistema, debería haber algún tipo de cazador enorme que se dedicara a matar humanos. Porque si alguien desestabiliza el sistema son los humanos. Por cierto, Cop, que sepas, mira esto, ¿eh? Lo tengo siempre preparado, ¿eh? ¿Dónde está? Si hace falta, está aquí, ¿eh? No lo he pagado. Sí, es eso. O sea, puede ser muy divertido, puede ser muy de esto, pero no. Me dio cosica, tío. Joka con su Feng. On the ELA rankings, but he is 7th on the global rankings. I think that comes from he had a very top-heavy tour. Oh yeah. Tienes carrera guay, tío. A ver si te... ¿Cómo van tus carreras? ¿Vas ganando o qué, tío? Third head stomper, you know, he started off very, very heavy. Then later on throughout the season, didn't travel as much, didn't go to as many events. Como el GOAT no tendrías ese problema porque son todos monstruos efectos y ya está. Pero hay monstruos alienígenas con hijos de monstruos alienígenas que huyen cuando les matas o qué? Rangchu. O son simplemente alienígenas malos que van a matarte porque les gusta matar, son todos malos. Entonces no tendría problema con el GOAT. Con el comedor de dioses, Madre mía con el nombre. Vienen a devorar y a consumir. Vienen al restaurante llamado Tierra. I mean, we saw the way he was playing Anna there, you know, against Jerry Fury. You know, started off first game not so bad because he remembered. Wait, hold on a second. Pues bueno, aquí Joka contra Genchu. You know, so again, this is going to be interesting. I don't think evolucionan comiendo. Pues que se pongan a dieta, cabrones. Que se pongan ahí a dieta. So I think I'm expecting him to go back to the Julia here. Yeah, it is what we saw at the mix-up. I feel like Julia, obviously one of the strongest picks here. Yeah. For this particular player. But again, you know, Feng does well in this matchup. You know, back four being. I mean, Feng does well in like every match. So let's be real here. I don't think he has a bad matchup. Bueno, vamos a seguir con el grupo 1. Grupo A. Uno se come una base militar y desarrolla capacidad de lanzar misiles. Coño. ¿Y tú quién eres en el juego? ¿Tú eres una alienígena? ¿Este es el juego o eres uno que tiene que cazarlos? Stream is live. Pues vaya que sí. Un humano. Contra un monstruo que tira misiles. Está bien balanceado el juego, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Las preferencias siempre van a ser que sea jugable para tibetano. Y aquí un coreano nunca es fácil para nadie. Y yo creo que tibetano Joka se lo conoce bien. Así que vamos a ir a favor de Joka. Rancho sin panda pierde. ¿Y por qué no eligió panda entonces? ¡Oh! Side step cristísimo. Y primera para Joka, ¿eh? La hop kick preciosa. Qué bonitas son las hop kick. ¿Cómo me gusta la hop kick de Lidia? Es que yo no sé por qué dropeé Lidia, tío. Sí, porque la mataron básicamente. Pero me encanta Lidia, tío. Y no me extrañaría que si saliera Lidia en Tekken 8 la probase muy fuerte.
Yo creo que a este nivel es muy posible que Rangchu haya preferido pillar a Julia por matchup contra Fen quizá. O a lo mejor porque el matchup con Panda contra Feng sería más desfavorable para Panda quizá. A esas alturas que llevan bien a todo el mundo. A saber. Pues nada, pues lo habrá dopeado ya. Ojo, la patada baja que entra bien. Joka ya con su el espaldarazo. Buen whip punish, lo lanza. Y para arriba que se va. Mira, mira el combito. Oye, buen daño, Julia, Aprovecha ahí el muro para seguir. Y tenemos aquí Golden Letters para Rangchu. Muy bien. Claro, es el Red Bull. Le da Wallace. Acuérdate, tienes que dar el puñetazo. El puñetazo. No, la patada, el puñetazo. Primero el puñetazo, después la patada. Y acabas con el espaldarazo. Y ahí ya mandas a la Julia para el otro lado. Ya está. Tienes que hacer de esta manera. Primero el puñetazo. Después la patada, te pones los auriculares. Sobre todo tápate la boca que no se ve lo que dice. Pues bueno, se va a hacer... Yo iba a decir, se va a hacer larguito, pero no, porque todos son combates de puta madre. Pero claro, al tibetano no lo veremos hasta dentro de mucho rato. Yo es que a lo mejor ceno con vosotros hoy aquí, Mira que te digo. Así que esta run, mi idea es que la run sea la run de tibetano. Si tibetano gana el TWT, que espero que sí, estaremos aquí hoy y mañana. Si no, la idea es pues hasta que algún desalmado lo elimine, pero esperemos que no pase eso. Yo quiero verlo todo aquí. Y seguramente será el stream más largo que he hecho nunca en este canal, en mi canal. No sé. ¿Lo queréis ver entero? Sí, lo vemos entero. Aunque... No, lo que quiero decir es que verlo lo veremos entero, eso está claro. Pero si no está tibetano, para mí no tiene sentido hacer stream. Pero bueno, ya que hemos empezado, ya que es el stream no oficial en castellano, tú aprovecha, ya, bueno, yo aprovecho. Son las 6:30. Llevan casi una hora de pula, ya. Todos a cenar aquí. Todos a cenar aquí. En este cuadradito. Y faltan 5 huevos. Sí, va para largo, sí lo sé. Pero bueno, yo he avisado a Sonia que este fin de semana, por la tarde, será así. Que para una vez que tenemos a un amigo que está en una final tan importante como esta, en la última gran final de Tekken 7. Ya, bueno, Cobb, es que me da igual. Aparte, lo de mañana será un top 8. Lo de mañana no puede durar tanto. Sí, cuento con ello, Tritón. O sea, a lo mejor pedimos una pizza y ceno aquí directamente. Ya le he dicho a Sonia que hoy solamente acabaré tarde. Sí, acabaremos tarde. Y mañana pues va, el top 8 también lo veremos. Ya está decidido. Aunque no esté tibetano, que espero que sí que esté. Es que no puede perder, tío. Con todo como lo que se ha currado, tío. No puede perder. Tendré que hacer un... De que si lo hago muy largo no se va a ver. ¿Aquí se ve? Aquí, ¿no? Bueno, tengo preparado esto, espera. ¡Vamos, tibetano! Para animar. Exacto, será el último top 8 de Tekken 7, pues sí.
Pues venga, lo haremos mañana también. Aparte, mañana empieza a las 5 de la tarde también. Si pasa top 8 y se ve. ¡Vamos! No duck. They're testing each other. Pues de momento, final round. Uy, el Tekken haciendo cosas raras, teletransportaciones. ¡Oh, qué buena! Qué buena está de Rangchu. Bien pillado por debajo, estaba con Rage. ¡Ay, que se lo lleva! ¡Ay, que se lo lleva Rangchu! ¡Oh, hop kick! Tremenda. Tengo tequila Malibu. O sea, entiendo que es tequila, Malibu y calimocho, ¿no? O sea, no es tequila Malibu, porque tequila Malibu debe ser una fantasía. O sea, tequila con sabor a coco. Yo tengo Coca-Cola. Tengo, no sé si tengo un poquito de vermú ahí en el comedor. You know, I think that we'll take a look at the points in a second. I'm saying I think right now because I'm not trying to. We're not mathematicians. Yeah, I'm not trying to say anything for definite. I'm just gonna take a look. Es que no puedo dejar de mirar la gorra de Heihachi, tío. No puedo. Not the worst situation to be in. Las piñas, las de Tibet. Pero qué piñas, si son coco. ¿He dicho piña o he dicho coco? Mario con piña. Era un clásico el Mario con piña, el cubata dulzón, tío. Tráete unas piñas de New Orleans. Tibetano. Hazlo por nosotros. Hazlo por tu público, tibetano. Pues de momento tenemos a Uslan y a Joka ahí arriba. No. No, vale, no. Ranchu ha ganado las dos. Pues de momento lo único que han ganado las dos es Ranchu, ¿eh? Ranchu, el único invicto hasta ahora. Me hace gracia que el pobre Crazy Akuma tenga menos 2 puntos. Pobrecito. Ya te está bien, por llevar a la Akuma. Yo creo que es que está muy complicado ya para algunas personas, ¿eh? Ranchu 2 victorias. Ulsan y Joka empatados a 1. Y Joe Fury eso, con una victoria y una derrota. Insisto, no puedo dejar de mirar esa gorra, tío. Sí, y cuando ya no dependes de ti para poder clasificarte, eso da mucho miedo, tío. Es muy jodido ya. Pero bueno, oye, se han contado gente mejor que él y ya está. Y que sí, que Akuma estará muy petado, pero esta gente se conoce a Akuma ya al dedillo, ¿eh? Ya se conocen muy bien a Akuma. Esto voy a cambiarlo un poco porque está... Uy. ¿Qué me estás vacilando? Es la 4ª vez ya que estoy aquí en las finales. Soy súper bueno y nada, yo espero ganar con esta camiseta de un fantasma, que está chula, la verdad, la camiseta. Pero que se vea sobre todo la bandera americana un poquito más grande, que no está suficientemente grande en esta camiseta. Tendría que estar aún más grande. Parece el logo de Fnatic, del grupo este de LOL. Y tiene que ser una bomber, ¿eh? No podía ser... Le falta una bandera americana más grande, creo yo. La bomber del Tekken. Vete para casa, Joe Fury. Ya está. Es el logo de Face, si no me equivoco. A ver si... Sí. Imagino que es Face, que no es Fnatic. Pero me ha hecho gracia que se parezca al logo de Fnatic. Esa bandera americana tiene que ser aún más grande. Nunca suficientemente grande. ¿Qué edad tiene esta gente? A ver, ¿dónde pone la edad? Patrocinio de Porsche. He has weapons. This guy is crazy.
I mean, you know, Joey said he's someone he Kit needs to Kat. scout the field, and if there's anyone you're going to scout going into this, it is probably at least someone who is in the top 2 in rankings in someone like Ulsan. And I remember before the NA versus EU event, shout out to everyone that was involved in making that happen. A lot of people were telling us we were on the Creo que tengo unos vídeos que están peleando. peleando. Be scared of Joey Fury with prep time. You know, Joey Fury with prep time, that is a scary guy. And again, he knew he was qualified for quite some time. ¿Por qué me da rabia Joe Fury? So let's see Joey Fury, perdón. in this game here. I do want to ask something here because like Joey Fury, obviously he's been using Bardock quite a bit lately. He's known for a number of other characters as well. The Fury. El equipo no le va a pagar porque no se está viendo su camiseta. Who do you think he will use in this particular matchup? ¿Juega Brian todavía? No tengo ni idea. Hombre, imagino que sí, ¿no? Si se llama Joe Fury. Ah, no, pues no, juega Jax, es verdad. Juega Jax, Joey Fury. You know, people getting happy out there, getting hype out there for Joey Fury, man. He is the people's champion right now. He is the only American in this group, so he is going to have the crowd behind him. Pero como aquí, de los dos, Joe Fury es el más malo, ¿por qué le ponéis ese traje? Muñeco, esto es el Jack. Sí, pero Tibetano a este Jack lo destroza, creo yo. O sea, solo porque sea más fácil para Tibetano, quiero que gane Joey Fury. De momento no puede hacer mucha cosa aquí Ulsan, Buen wave dash. Sí, no es poca cosa, pero mejor que el coreano, ¿quieres decir? Pues mira, de momento acaba de poner la carita fresca a este coreano, Qué buena cazada por parte de Joe Fury ahora mismo. Intentaba ahí la patada buena, así lo recogió, le iba contra la esquina. Este escenario es muy pequeño. Pues nada, iremos para Ulsan. Mejor que para banderita enorme americana, mejor prefiero la coreana. Aunque bueno, tampoco es que sean dos sociedades que me gusten especialmente, ni la coreana ni la americana. Uf, cómo empieza con ese cabezazo, da el slide, se lanza. No podía aprovecharse de esa desventaja por parte de Joe Fury, que está fuertísimo, realmente. No está consiguiendo sacar mucho juego ahora mismo Ulsan. Otra vez el puñetazo este de Bob tremendo, que se funa muchas cosas. Sidestep Cristo consigue sacar ahí. Esto prácticamente va a ser. Esto es punto para Joey Fury, que se lleva la primera, Pues sí, ha destrozado al cabeza de cartel, al cabeza de grupo. Hostia, qué guapo el parche ese del Tekken 7, tío. Es que me gustan mucho los parches, la verdad. El puñetazo, recuérdate del puñetazo, bien fuerte, en la cara. Dale. Ya ves que el puñetazo a veces no funciona. Sí que funciona. Aquí sí que funciona, no te preocupes. Pero es que eres tonto, pero dale fuerte. Claro, Joey Fury juega en casa. No tiene el jet lag que pueden tener el resto de jugadores. Eso es ventaja, But this is another character. Could be another one last dance situation, you know. We will not be seeing Kazumi in the base game in Tekken 8, so could be thinking about that. Man, the way that he plays Kazumi is like at a different level. His speed, his ability to weave in and out of traffic with that down forward one and the jab. We're going to see it in action. Let's see. But I have a feeling Joey's going to be ready. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Si puede. Acaba de sacar a Kazumi bien rica. A ver qué puede hacer ahora mismo Ulsan con esta opción. De momento muy favorable para Joe Fury, que no se está dejando intimidar por nada. Qué guapa es. La Kazumi realmente está guapo, personaje también. Con el tigresito. Mira.
Mira ese daño. Y está acostumbrado al jaleo de atrás también. También puede ser, claro. Pues mira, parece que el cambio le ha sentado bien a Ulsan. ¡Pumba! That is how fast he plays. He knows exactly, oh, you're going to try something? Let me do this. The jabs are coming out. I mean, one of Kazumi's best tools is that jab. The 1-1, the down forward 1-2 as well. Playing a very simple game right now. Joey in trouble. Misses the final hit, doesn't matter. Joey. Bueno, esta canción que se oye tampoco está mal, ¿eh? Can he get out of there? Oh, what a whip. Realmente me estoy dando cuenta de que no hay tantas... Hay muchas canciones machaconas del Tekken 7, pero hay otras que son más pasables también. Ha subido 2 tiers el muñeco. ¿Cómo que ha subido 2 tiers el muñeco? Ah, vale. Que antes tenía un muñeco de mierda y ahora estaba para arriba. Vale. Sí, pero a este nivel llevan tan a saco el tema de tan bien los muñecos que no sé si realmente es tan importante. No, es que mi muñeco es tier B y el tuyo es tier A y por eso vas a ganar. Yo creo que no es tan importante ahí ya, ¿eh? Joey Fury on the boat. A ver, voy a poner un poquito. ¡Ay! Se ha salido esto. Da igual. Está mejor balanceado, yo creo que sí. Hombre, qué buena, qué buen whip punish into launcher. Mira el dolor de Jax, mira el dolor que acaba de sacar Jax. ¡Oh! Se lo devuelve, tira para abajo. Cuidado, viene con Vito bueno, consigue llegar a la pared. Es que te despistas y te mata, saca el pisotón. Buena Ulsan, buen cambio para Ulsan. Buen cambio para Ulsan. Pero ¿qué es lo que queremos aquí? Aquí queremos... ¡Vamos, Tibetano! Se pone un poquito más grande. ¡Vamos, Tibetano! Y sin barras, exacto. Ahí está. ¿Quién quiere barras? Ahí quiere barras. ¿Cómo era eso? Pim pam. Toma la casitos. ¿Cómo te has puesto con la Kazumi ahora mismo? Sí, me ha reventado. Bueno, tú llevas al robot, hombre. Comes out of this again. This is a huge match in the group stage. Comes out of this game here. ¡Saluda, Tibetano! Because again, Joey lost his first game. Yeah, Joey's fighting for his life right now. You don't want to lose. You don't want to go down 2 games to start off. You know, it happened to Super Guma, unfortunately. I mean, maybe that's what Super Guma wants, though. Y ahí, ¿verdad que ellos están viendo ahí el encuadre del público? ¿Verdad que sí? Comes down to this again. One apiece. Oh, this is a stage. Pick the forgotten realm. This is a stage. Exactly what Joe Crush was doing. Ya voy a poner aquí debajo. Es que me hizo gracia hacerle la miniatura esta. A ver. Getting into this right now, it's going to be the Jack 7 versus the Kazumi. I was expecting a character select just because this matchup is traditionally quite bad for Jack. Yeah. You know, running 2, you kind of just have to block it all the time if you're Jack. The jabs, down one can really keep him in check. But Joey's someone who doesn't let something like that bother him going into a set. Let's see what he does. Just like that, you know, a big part of his life bar already whittled away by those down forward ones. Now he's just sitting there in the corner. Can he fight out of there? Area just pokes, got away. And then he moved away. Now he's out of the corner. Okay, I like that. So just for positioning, yeah. Oh, wow. Man, big qué buena. warrior into the big low. Yeah, big delay there into the sweep. And now big lively for Ulsan. Now running 2, running 1, running 2, running 1. Finishes the 1-1-2. Lo pondré aquí abajo. For one more hit. Joey, nice. Good adjustment. Yep. I think he still has his tailspin as well, but no, the wall's right there. Plant the seeds. That was so risky. Oh! Does this break? No way! He's this dead! breaks! He's hella dead! No Mira ese daño y acaba con el Richard. ¡Bimba! I wonder why you picked this stage. What an insane comeback. I wondered why you picked this stage. That's going to be in our top 10. Madre de Dios.
Gracias, Cop, tío. Muchísimas gracias. Que vaya bien la carrera, tío. That's the first time we heard him today, the USA chance. Que vaya bien la carrera, tío. Te veo después. Okay, the Tigers. Running two again. Trying to keep his back to the wall. Side set two. Just barely clipping Ulsan there. Man, great interrupts here from Ulsan. Keeping control of the matchup, but hey, why you ducking? Qué buena. Joey fighting out of it. Dañito importante de Joe Fury. Oh, be careful. Ahí está intentando el codazo. Buena, le ha devuelto el codazo, eh. Quería otro codazo ahora Joe Fury para ver aquí. Qué buen castigo, cuidado, le queda... ¡Ay! ¡Ay! La patada baja está un toque. ¡Está un toque! ¡Le saca! ¡Y esta está muerto! Segundo round. Hostia, deja el teléfono. Madre mía, espera un momento. No sé. Vuelvo en un minuto. Again, that comeback from the first round, it all comes down to that. Okay, forward for Ulsan, trying to stop the bleeding, gonna take this to the wall. Has it here, big stomp, follow-up guaranteed. Now, Joey rolls into the corner, can he fight out of there? Tries a debug, doesn't work out. Ulsan poking away. He's been doing so well fighting in the corner the past 2 rounds. Oh, but a big block and a big punish here, and that's gonna be it. Big risk there from Joey, does not pay off. Ulsan finally on the board in this final game. Running two, trying to lock down Joey. I feel like Ulsan has to be very careful at how he's using that running two. We tried to set the jackhammer there. Joey hasn't really used the forward two either. Hasn't really Que tried si to tengo interrupt, notificación de keep ponerme him entero, at tío. bay, but that down forward two, it's been doing all the work, right? Exactly. Now Ulsan's in the Bueno, corner. veo que Ulsan acaba de ganar un round. Vamos a ver si es capaz de ganar los otros dos. Oh, the side step attack, be careful. Oh, Can't believe that whiff. they're both in the corner. Jackhammer. Ahí intenta la patada baja. Bien. Double hit. Intenta la patada por la vez. Muy bien. El pokeo. The next big hit could decide this round. That could have been it. Jackhammer looks for the magic four. Están muy igualados. Muy igualados. 15 segundos. Esto se puede definir por tiempo. Qué buen whiff punish. Lo aprovechará Ulsan ahí. Y esto tiene que ser. Está en pared. No puede. Sí que mata, sí. Sí que lo mata. Sí que lo mata. Cuidado, final round. Quien gana este se lleva la ronda. Ahí saca el tigresito. El tigresito muy buenas. Hiko, ¿qué tal, guapo? Aquí estamos disfrutando dentro del grupo A. Tibetano no está hasta el grupo D. Así que vamos a estar aquí un buen ratito. Pero me da igual. Hoy tocaba este, me apetecía hacerlo. Y aquí estaremos, tío. Hasta el D. Hasta el D. Sí, sí. Y se lo lleva Ulsan. Se lo lleva Ulsan. Ulsan, que ha ganado otra vez 2 ganadas y 1 perdida. Píllate. Sí, no tengo, no. Algo haré, a lo mejor tiraré para allá, me comeré un bocadillo más tarde y ya está. Si hemos comido, que eran las 4 prácticamente. Hemos salido esta mañana a pasear con mi mujer. Ahí que venimos aquí, por suerte vivimos muy cerca de la montaña, hay un parquecito, hemos ido para allá, hemos vuelto, después hemos echado el vermú, claro, que había que echarlo. Y hemos llegado a casa prácticamente que eran las 2. On the screen. So again, good work there to Ulsan. Stays up, and now Joey Fury and Super Guma in the same position. Ahí es que si pongo, bueno, lo quitaría esta. Y estamos. Ha sido de pingoneo. Bueno, sí. Hemos ido a caminar y después, pues, un bermucito y para casa. Que es lo divertido también. Si no, ir a caminar después para casa es como muy. No. Hay que buscar la excusa para ir a caminar. El pingoneo. Y de hecho, mira, en los momentos en los que no haya nada que pueda haber aquí
¿cómo se dice? Que no hacen nada, pues tengo preparado. Imagínate, dice, bueno, 10 minutos de pausa, no pasa nada. Tengo el Tekken preparado con la pantallita pequeña para ver lo que vayan haciendo, así que lo tenemos todo pensado. Aquí está todo pensado. Qué pena que sea tan cara esta versión, tío. Y habrá hijos de puta que comprarán esta versión y después van a vender carísimas las cosas por separado. O sea, el anillo del héroe, la moneda para los torneos es buenísimo. Y las cartas esas, tío. Las cartas con los jugadores tiene que ser. Antes la dábamos con Cop. Sí, tío, de espectadores habría que cortarle la polla. Ya está, no tengo otra. Yo les compraría los espectadores si me lo dan en mano. Y les cortarías otra cosa, ¿no? Es como... ¿Te acuerdas cuando salió la fiebre esta de la Play 5? Que había muchos que compraban todas las Play 5 que había en YouTube. Que había gente que programaba bots para que compraran todas las Plays que hubieran de X precio. Pues hubo un pavo, un héroe sin capa, pero claro, los bots solo buscan el título del post del anuncio de eBay. Y había un pavo que puso PlayStation 5 y ponía ponía PlayStation 5 y en la foto salía una foto de la Play 5 y o sea, una foto en un papel, una impresión de la Play 5 y en la descripción ponía: se vende la foto de esta Play 5. No es la PlayStation real. Solo la foto. Pero y lo vendía por 500 pavos. Pero como los bots solo iban a que pusiera Play 5 en el título, muchos bots compraron esos papeles. Y después no se podían echar para atrás porque, claro, era todo legal. Ahí ponía claramente que lo que se vendía era una fotografía impresa de la Play 5. Y era como, sí señor, me quito el sombrero para joder así a los putos especuladores. Que se jodan. ¿Cómo está Claudio, eh? ¿Cómo está Claudio en el TF? Estafando al estafador, exacto. Que se joda. O sea, que se joda. Lo ponía bien claro. Vendo una foto. Pues te jodes, hijo de puta. No hay otra... ¿Cómo está Claudio el Tekken 8? Cuidado, Creo que hoy acabaremos de ver todos los trailers de los personajes que faltaban. Que habiendo salido a Lisa, es como el capítulo de los Simpsons con los feriantes que le quitan la casa. Hostia, creo que no sé si lo he visto. Yo creo que sí, porque de los Simpsons los hemos visto casi todos. Pero sí, es que les jodan. Ponía bien claro que lo que vendo es una foto. Si si eres tan rico que te quieres gastar 500 euros en una foto de la Play 5, oye, yo no te voy a decir que no. Qué buenos están los lacasitos picantes. Quiero que lacasitos picantes patrocine este stream. Premium Box. ¿Dónde pongo yo esa caja? A ver. Tekken. ¿Dónde pongo yo esa caja? A mí no me cabe esa caja. La figura está Cristo. Pero es que no. Mira, la moneda es increíble. La moneda, el anillo del héroe. Y la Steelbook, mira, aún. No tengo que no. ¿Qué va? Están muy ricos, tío. Las tarjetas. Esto me flipa. Las tarjetitas. Eso sí que ¿para qué vas a una estafa? Lo he comprado porque he querido. Y he comprado varias ya, además. Vamos a ver si sale la ilustración de Andrés, de Blue Jade. Que se la dio a Jarada en la Gamergy. Le dio la... Cuando firmó las cosas. Blue Jade le dio la ilustración. Qué guapa la ilustración esa de
del Yoshimitsu, por favor. Oh, qué cute. Es todo muy cute. Bueno, esa... Hay algunos dibujos que dices... Pero bueno, ¿qué le pasa a Kuma? Que llora porque está muerto Heihachi, pobrecito. Estoy buscando amigo Parne. ¿Quién es? No te pilla. Atritón, no te he pillado ahora. Ahora no te he entendido. Y ese dibujo. Mira, tu Lili, Tritón, ahí la tienes. Qué guapo el de Kuma, tío. Es que estos dibujos a trazo me flipan, tío. Leo y Reina. Ahí está el heroicito. Con Zafina. A ver, Asuka y Lili, cuidado. Cuidado que estamos con esos dibujitos. Brian poniendo el muro que después destrozará. Que después destroza la Paul, por lo menos. Tenemos a Jin. Más Lili. Joarang por aquí. Paul con su moto. Paul está muy guapo en el Tekken 8, tío. Paul está muy chulo en el Tekken 8. Más Lili. Y Yoshimitsu será difícil de llevar de la hostia, pero el diseño es guapísimo el que le han hecho. Es tremendo. Oye, ¿por qué no hay ningún torneo en nuestra zona? ¿Por qué no sale ahí el Black Tournamento? ¿Por qué no sale ahí el Ender Zone? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores del Tekken? ¿Que no había o qué? Hombre. Escúchame atentamente y mire cómo guiño el ojo, ¿vale? A quien estoy buscando guiño... Ah, vale, va. A quien estoy buscando... Vale, es que no me sale la voz de Bigun. A quien estoy buscando... Es que es una voz muy nasal. A quien estoy buscando... Guiño es al señor Soborno. Guiño, guiño. Has de hacer la voz de Bigun, sí. Pues que no me... Es que la voz de Bigun es muy nasal, es más así. A quien estoy buscando, escúcheme atentamente y mire cómo guiño el ojo, ¿vale? A quien estoy buscando, guiño, es al señor Soborno. Guiño, guiño. Sería un poco así. Yo antes sabía imitar al Bender de Futurama, pero hace muchos años que no lo imito. Necesito alcohol para mis circuitos, Ferrari. Matar humanos. Matar humanos. Ya me entra la tos de hacer vocecitas. ¡Besa mi culo metálico! Que hay nueva temporada de Futurama, ¿eh? Tenéis nueva temporada de Futurama. No me recuerdo qué plataforma está, pero la podéis ver y está muy bien. Y luego besad mi culo metálico. Para una serie que está bien vamos a anunciarla, ¿no? Yo qué sé. Es buenísima. ¡Ah! ¡Ya! Ahora me van a joder por el copyright, ¿no? ¿Te imaginas? All right. Welcome back. TWT23 Finals here, live from New Orleans. My name is Markman. I'm here with K-Wiz. K-Wiz, I'm feeling good. We're about to play. We're going to play with some toys. That's Bueno, right. yo creo que ahí estaba McGroney que quería hacer la de desencantado, creo. Our first drop is the Kazuya and the Heihachi, but on the way will be Jin, and obviously I'm sure you're excited for the King. Creo que están mejor estas figuras de Tekken 7 que las que han anunciado de Tekken 8. Porque la figura de King de Tekken 8 es muy pocha. Es pochísima. We are in the thick of things here in Group A. We're getting towards the very end, just a few more matches left, and we're going to decide the first two players. No me gustan nada estas figuras, de verdad. Yo creo que para ser Tekken se las podría haber currado mucho más, tío.
And again, right now, in the players that are poised to make it out are Ulsan and Rangchu. Oh yeah, they're looking strong right now. They are top 2 right now. Anything can really happen. There is still game to play. Sí, puede pasar de todo realmente. No está nada decidido. Aunque bueno, oye, está el Rangchu, que si no recuerdo mal, es el único que no ha perdido aún. Ahí está, ¿ves? Yeah, excited to see both of these players going at it. Rangchu is really kind of woken up, I would say, as he's kind of been battling through this opening group here. Super Akuma, mientras no moleste, voy a dejar puesto el cartel de Tibetano. You can see the player card here for Rangchu. Obviously, if you guys don't know, he is the TWT23 Finals champion. Yeah. Did it with Panda back then. Since then, he's really still been very, very relevant. ¡Vamos, Tibetano! Qualifying here for this event. 8th overall in the global ranking. And the most important thing to note, his favorite snack is Pretz and Baki. I think the most important thing to notice is the player that influenced him the most is only himself. Only himself. Only himself. No one else. You know, that is the... And again, y le gustan los Pretz y los Poki. Los Poki son los Mikado que hay en Asia. Aquí se llaman Mikado y se llaman Poki. You know, he started the season, wasn't the best, but again, over time started to do better and better and better. And you know, got that second place at Versus Fan, which really que ya lo hemos visto la ficha de Super Akuma. Oh yeah. You know, more this year. He was like, okay, I've got this second here. I'm going to start traveling. You know, I remember there was a point he was at one tournament and he was on Twitter. La mejor son sus galletas princesa. Las princesas están muy ricas. No llevan azúcar casi, pero están muy ricas. To get back to this point. And here it is now. It's going to be Rangchu versus Super Akuma. It's the Julia versus the Akuma. Pues mira, otra vez sale con Julia. But it's good to see. Again, Tekken 7, I'm going to miss you. Yeah. I mean, this stage as well, it was the first to include, I think, multiple gimmicks, right? It had the balcony break and the floor break. Yeah, this was the first, or the second balcony break, right? Or floor break. Yeah. Le gusta esta skin de Julia, ¿eh? We only had Forgotten Realm. Yeah. You know, then they switched up. And I'll never forget the Falcon Realm trailer. Vamos a ver combatito qué tal va esta... Continuamos con el grupo 1, pero soy más de Oreo. Es que es otro palo, es otro rollo. Uy, de Tower por el Crash, bien cubierto ahí, ese castigando ese Shorty como tiene que ser. Bien el dañito de Julia, que lo lleva hasta la pared y consigue hacer rompe pared. Mira, ese daño, madre mía. Se levantaba y le pegaba la patadita rica. Si pierde Super Akuma ya se puede ir despidiendo. Sí. Ya sería tercera derrota para Super Akuma. Y de momento, primera ronda para Rangchu. Se levanta con 3+4. No ha podido castigar eso Rangchu. Pero yo creo que para Tibetano le va mejor una Julia que Super Akuma, creo yo, ¿eh? Aunque sea un coreano Rangchu, yo creo que para Tibetano es mejor que a Super Akuma y Akuma no estén. Y ojo que vienen las artes maléficas de Akuma. Te echea la garra muy bien. Puño patada ahí de Julia, perfecto. Está en rage, se lleva el segundo round Rangchu, que lo tiene muy bien encaminado, ¿eh? Muy bien encaminado por parte de Rangchu. Empieza otra vez haciendo mucho daño. ¡Qué buena! With punish ahí con la hop kick. Le pisa contra la pared. Intenta tocar aquí Super Akuma. ¡Qué buena! Cambio de jueguecito. Y 1-0 para Rangchu. Con la calma, ¿eh? Con la calma, Rangchu. Ha dicho, yo he venido aquí con la calma. Pim pam. Y Super Akuma, que ahora mismo está más fuera que dentro. Afeítate, coño. Y seguro que conociendo a Super Akuma, si ahora pierde, dejará algún tweet incendiario como siempre hacía. Venga, va. Que puede ser que no veamos más Akuma ya en Tekken 7. ¿Hay algún jugador de... No sé si hay algún jugador más de Akuma o de Jis
Creo que he visto alguno que viene en otro grupo que sí que llevaba gris. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, es momento de eliminar los 2D de lo poco que le queda al Tekken 7. Venga. Buen golpecito de Julia. Ahora sí castiga en tu launcher. Muy bien. Llega a la pared. Pisotón bien bueno. Patada de desprecio. Uf. Es que mira, es que entra el combito. Empieza con el 1. La Tatsu deja en la pared. Mira ese daño indecente. Otra Tatsu por abajo en tu Shoryu. Ahora sí lo castiga por detrás. Está en Rage. Si hay 2Ds, tiene que haber antiaéreos. Punto. Fue ese Shoryu tremendo y se lo lleva. Primera ronda para Super Akuma, que ha sabido adaptarse súper bien. ¡Qué buena! Spanish precioso. Consigue levantarlo. Tiene ahí de espaldas. Aprovecha la pared para poder seguir un poquito más de combo. Le da 2 patadas. Ahora otra vez. Buen launcher. No se lo esperaba. No llegará a la pared. Sí que llega así. Llega a pared. Pisotón. Otra vez patadas. Están Rage ya. Supera Akuma. Cuidado. Intentó el launcher otra vez. Cuidado. Que a Super Akuma te la lía en un momento. Intentaba la batalla pudo. No puedo seguir por ahí. Side step Cristo. Y finalmente con el toquecito. Toquecito y para casa. Hostia. Qué buen puñito de Julia. Ahora sí, se levanta 3+4, romperá. Rompe. Sigue el combo y esto es muerte. Como. No es muerte. Sí que es muerte, sí. Como diría el de Forjada a Fuego. Tu Keko mata. Qué miedo da ese señor de Forjada a Fuego. Hombre, Metaví, guapo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No he podido llegar antes, no pasa nada, hombre. Pues Tibe, hasta la noche no lo veremos, tío. Porque el tío se ha puesto en el grupo D. Y estamos acabando el grupo A. Así que queda ratito para Tibe. Se ha puesto en el... Espera, a ver si lo puedo ver. ¿Hay algún sitio donde ponga... Es el grupo D, espera que lo miro. A ver si sale en algún sitio. Imagino que estará puesto en Twitter. Bandai Sports, quizá lo estará puesto por aquí. De hecho, voy a buscar la instantánea. Estoy en el siglo XVII. Voy a buscar la instantánea, la foto donde salgan todos los grupos. Mira, aquí está. Pues un vídeo, coño, ponme una foto. Un vídeo, joder. Mira, Tibetano le ha tocado con... Hostia, es que está tan pequeño que no lo veo. Espera, Aquí. Le ha tocado con CBM, con Ni, con Daniel Mado, con Chikurin y Tibetano. O sea, tela, Durísimo. Vale. Gracias, Tritón, tío. Qué maravilla. Es verdad, coño, si está aquí el... Si está el bracket aquí, soy imbécil. Pero es que los otros tampoco es que sean... Los otros grupos, ha habido un momento que parecía que, o sea, el cabeza de cartel en este caso, CBM, que es el que estaba arriba. O sea, los 4 primeros que habían quedado podían elegir el grupo, ¿no? Y el primero que elegía, que había quedado primero, era Aslan Ash. Pues ha habido un momento que Aslan Ash ha estado mirando el grupo D, en plan... y al final se ha puesto en otro, pero... Decía, hostia, lo que le faltaba ya a Tibetano, con Ni, Daniel Mado y Chikurin, es que se pusiera Aslan Ash.
Yo creo que también puede, tío. Korea, Japan. Yeah. That was Yo creo que sí. Yeah, but Desde aquí he le hacemos la Genki Dama. made strides, so many strides in the recent years, of TWT. Le hacemos where un they have become ¡Vamos, a real threat to be able to go to the top 8, be able to Tibetano! do as much damage as they can. I mean, look at the players you have in the finals: Joker, Tibetano, Daniel Mado. Y lo queremos mínimo en el top 8 para mañana, tío. Look at the American players: Joey Fury, Anakin, Joe Crush getting in there as well. You know, from the LCQ. I think the LCQ yesterday is the perfect example. Super Akuma para casa. Bye bye, hasta todo. Mira, vemos a Tibetano por ahí o qué. ¡Ah, mierda! Desenfocata, Yoka, que queremos ver si está Tibetano de fondo. ¡Saludo a Tibetano! Comes back over the past few days, been playing absolutely amazingly, right? But yeah, Joey Fury. ¿Qué os pasa con el Metal Gear Rising? Antes ha venido Cop y ha hecho lo mismo. Metal Gear Rising juegazo. Yo no lo he jugado aún. Again, start playing in 2019. He's a baby, man. ¿Realmente comparte lore con la saga de Metal Gear? ¿O es una cosa tan fuera de sí que...? And again, he's doing such a great job. Let's see if he can get out. Joey Fury, again, a veteran of the game. And again, Joey's not gonna like No me gusta, o sea, me cae muy gordo este pavo. La verdad, Joe Fury es el mismo universo, pero Raiden el prota. Sí, creo que jugué hace años a una demo. Es el prota. Vale, no digan más, que yo no es que yo no he jugado ningún Metal Gear. Mentira, sí que he jugado. He jugado al primero de MSX, el pixeladito. Ese sí que lo he jugado. Pero ya me he pillado la collection para Play 5 porque quiero jugar al Metal Gear Solid en el doblaje castellano Cristo este que hicieron. Y después del 1 vendrá el 2, el 3 y los que sean. Venga, vamos. Vamos, Joka. ¿Cómo que empezó? No, Tritón. Entiendo que el 3 se sitúa antes, ¿vale? Temporalmente entiendo que es anterior, pero yo los quiero jugar como salieron. Porque si salió primero el Metal Gear Solid 1, cuando llegue al 3 seguramente habrá referencias a los otros juegos, y eso es lo que me gusta. Pues de momento estamos ahí. Empiezan muy igualados los dos. Ahí, Pokeito Reco, buen low parry. De aquí sacará mucho daño. Madre mía. Este Marduk no ha podido ser el pisotón de la cabeza. Se la ha quitado de allí. ¡Buf! Ese rodillazo lo pilla al suelo. Cuidado que vienen puñitos de Marduk. Pam. Y ronda para Joe Fury. Lo vuelve a pillar. Otra vez ya los puñitos en la cabeza de Joka. De Joka Feng. Uf, es que este Marduk cuando te pilla así y te pierde el suelo y no acertas la tecla, media vida se va a tomar por culo ya, Vamos, Joe Fury contra Joka. Ahí intenta entrar. Buena defensa por parte de Joe Fury. Intentaba lanzarlo otro. Ahora sí se techea. Perfecto el agarre, Joka. Qué buena. Qué bien agachado el agarre. Pero se encuentra con el launcher de Joe Fury. Y cuidado porque aquí Marduk. Es que madre de Dios lo que quita este puto Keiko, tío. Madre mía, Marduk lo que te hace. Te hace un masajito que te revienta la espalda. Aparte con la skin esta de leopardo. Uf. Otra vez que te da por debajo. Va a buscar el leopardo Joka aquí, Está diciendo, tíramelo para abajo que te... ¡Qué buen doble puñito! Le devuelve el rodillazo. Cuidado por debajo la patada de Joka que no acaba de entrar. No castigó el whiff aquí Joe Fury. Bailecito. Ahí está. La hop quinto combito de Joka. Y ronda para Joka que destroza a este Joe Fury Marduk. Ahí, qué buen castigo. No puede continuar, un poquito de toqueo. Cabezazo pisotón.
No ha llegado a castigar, está un poquito lejos. La rodilla que no entra. Ahora sí. Lo pilla, está en rage ahora mismo Joka. ¡Ay, la espaldarazo que no entra al drive! Se pone ahora Joe Fury en drive también. Tira al drive, no puede entrar. Espera el último golpecito. Cabezazo, más cabezazo. Y con este puño Joka se lleva segundo round. Llegan a final round. Podía haber ahí hecho Whip Punish. No ha estado del todo atento. Buen surf step. Ahora lo pilla, sí que lo pilla contra el suelo. Rebota y de aquí sacará petróleo. De aquí saca petróleo. Joe Fury, que ha sacado ahí toda la torre esa de petróleo. Está en raid ya, cuidado. Y el rodillazo se lo lleva Joe Fury. 1-0. Game number 1 here, and the crowd is giving it up in approval. And here's the thing. Yo no sé si le están animando. ¿Cómo que va a Let Go Joey? Que Metaví, que Joey juega en casa, que tiene ventaja. No, vamos con Joka. Que yo creo que a Tibetano le puede ir mejor Joka que Joe Fury. Más que nada porque habrá jugado más veces contra Joka, creo yo. ¿Cómo te ha puesto, Te ha dejado finito ahí. A ese Feng, porque Feng no tiene nada, ya lo sabes. Tienes que cambiarte de jugador ya. Busca tus cosas, Joka. Búscate, que sé, ponte a Noctis, ponte a Marduk, ponte, ¿sabes? Alguna de estas estaría bien. Que le den por donde arranquen los pepinos. Ya, pero es que, Metaví, a mí esto me da igual. Yo todo lo que opino ahora es para que sea lo mejor para Tibetano. ¿A Tibetano qué le va mejor, Joka o Joe Fury? Lo que le vaya mejor para Tibetano es el que queremos que gane. Así va a ser la run. No voy a engañar. Aquí, no, es que hay que ser imparcial cuando... No. ¿Le va mejor a ti? ¿Sí? ¿Seguro? Pues entonces, si es más tocón... Madre mía. Pero... ¡Me tengo que cambiar de coche! En vez de decir, pues ya está. Buen techeo por parte de Joka. Rodillazo que no entra. Sí que entra. Madre mía, el gancho le envía a tomar por culo. Viajes Marduk, te envía a viajar por ahí. Otra vez el tiempo para abajo. Me cae muy mal. Vamos ahí a cada uno que anime que quiera. No pasa nada, Metaví. Pero yo voy a quien le pueda ser mejor para Tibetano. Ahora sí vuelve a deshacerse de ese agarre. Muy bien, Joka. Le tira por abajo. Puñito y golpe para Joka. Entra la pira patadita, no patatita. Están las patatas ahí preparadas ya para el catering. No ha entrado ese Whip Punish. ¿Cómo consiguió levantarlo? Sacar ahí un poquito de dañito. Se lanza, te echa muy bien, cambian de lado. Ojo ese side step para evitar más dolor. Lo launchea Joe Fury. Cuidado que esto puede ser. Acierta, no acierta. Y esto es que no está acertando ni una Joka, Es que no está acertando ni una. Que no compre lotería Joka, que no le está yendo nada. Estoy viendo, adivinar lo que va a saltar. No ha salido con Vito de pared. No puede hacer más daño ahí. Se va a arrepentir. Quizá luego Joka de esto. Cómo lo pilló por debajo. Otra vez. Funciona. Utilízalo. Estaba buscando ahí ya el low parry. Joka preparado lo tenía. Otra vez. Techea bien el agarre. Se lo devuelve ahora. Techea a él. Techea Joe Fury ahí. Intenta acercarse con el cabezazo. Poquedito por aquí. Consigue castigar ahora sí Joka, un toquecito. Y con el cabezazo se pone por delante. A 2 rounds a 1. Qué buena, doble golpe. Le tira el ganchito por debajo hasta ahí. A mí no me hagas decir back four, porque yo no me sé los golpes. Doble patadita. Rompe. Sí, nos vamos para abajo.
No llega a pared, pero ojo el daño que le ha hecho. Están bastante igualadas, 38 segundos en el marcador. Está en rage ya Joe Fury, que consigue ahí sacar otro low parry allí. Cuidado que esto puede ser muerte, Como lo pille, sí, lo pilla. Lo pilla y final round. Nos vamos al final round, lo pilla por detrás. Otra vez el low parry perfecto de Joe Fury. Joey Fury, perdón. Ojo, adivina. No adivina otra vez. Esta vez era 1+2. Esta vez era 1+2. No ha sabido ahí. Entra al drive. No puede hacer mucho daño. Y esto va. ¡Ay! Se lo lleva. No acierta. No ha acertado ninguna. No ha acertado ninguna. Joe Fury se lo lleva 2-0. A ver, está Tibetano por ahí. ¡Saluda, Tibetano! ¡Saluda, Tibetano! Tibetano, saluda. Tibetano. Saluda, Tibetano. ¿Dónde estás? A ver. ¿Dónde está? Tiene que estar por ahí, no me jodas. Pues nada, quedan 2 combates de este primer... No, quedan 3 combates. Y esto se va a hacer largo, amigos, Se va a hacer muy largo esto. Pues de momento tenemos a Rangchu, que lo ha ganado todo. No entiendo por qué le falta un win a Rangchu. Ha ganado 3. Tendría que haber un 3 en el win de Rangchu. ¿No? Producción, que falta un 3. Rangchu win 3, lose 0. Desde luego, mucho. No lo entiendo esto. Imagino que si ganas 2-1 te dan un punto solo. Si ganas 2-0 te dan 2 puntos, ¿no? Debe ser eso. Yo quiero esa gorra, tío. Es que no puedo mirar a otro lado. De verdad que no soy capaz de mirar a otro lado que no sea a la gorra de Markman. Ese Heihachi con la lagrimita. But you have to put 3 to Rangchu. Es un punto. No. Pero tiene 5 puntos. Ha ganado 3. Pero es que solo ponía 2. Es que eso es lo que no entiendo. ¿Qué te pasa, Rangchu? A ver. Sí, claro, 2-1 te llevas un punto, 2-0 te llevas 2, exacto. Pero ponía victorias 2, no 3. Y tenía que poner 3 victorias. Que sí, Tritón, que ya lo entiendo, coño. Ya lo he entendido. Pero pone 2 victorias. Y ha ganado 3. Ah, no le funciona a 3. No va la tecla. Está esperando a ver si ganan otra, ¿no? Para poner el 4 directo. Qué grande, tiene la tecla rota. Venga, Uslan. Que le gusta el Kit Kat. Pero me hace gracia porque es de dónde eres, cuándo empezaste a jugar, qué jugador y de repente, ¿cuál es tu snack favorito? Que están patrocinados por algún tipo de snack o algo. Hostia, lo patrocina Donuts a este tío. Donuts Barrel. Are you doing the extreme math? I'm trying to do some calculations here. I think as far as it stands, like Rangchu, I think is through, guaranteed. This is his last game. Even if he loses 0-2 here, he'll still be fine. But I think a 2-0 here win for Ulsan potentially puts him in the first place because Ulsan still has another game to play. So
Vamos, que aún tiene otra posibilidad en caso de que pierda. For the winner's side. Rangchu wins this, I think 2-0, 2-1. I think that guarantees him through on the winner's side. But for Ulsan again, like he's still not guaranteed through. Joey Fury. Bueno, pues aquí Joker, he is kept alive. He's staying alive. Corea versus Corea. Like if I heard it. He picked Kazumi. Kazumi, ha pillado Kazumi. Rangchu wins this 2-0, Ulsan and Joey will be tied completely. ¿Creéis que están muy nerviosos o qué? El de la izquierda, no me sale el nombre. Ha hecho una respiración de. Kazumi versus Julia. Now the characters, I guess you'd expect at this point between these two. No Bob from Ulsan straight away. No Bob, gone straight to the Kazumi. And it's the Julia. Aquí está Julia, la del bosque. Y Kazumi, que antes le ha ido bastante bien a Uslan, la Kazumi, ¿eh? Esto hay que decirlo. Pues aquí tenemos duelo coreano. Y el tigre de Kazumi, lo bonito que es. Pues hasta aquí ha venido Ulsan a decir que Rangchu ya va siendo hora de que pierda. Y de momento perfecto para empezar. Así, de empezar, ¿sabes? Claro, estos dos deben haber jugado entre ellos lo que no está escrito. Oh, qué bueno, Launcher. Sacará con Vito de aquí Ulsan. ¿Por qué lo digo al revés? Pues se ve que lleva tiempo sin utilizarlo ya, Panda. Ahora está más. Hoy ha sacado solo Julia. Y no le está yendo nada mal, la verdad. Saca el drive, no puede sacar más daño de ahí, pero cuidado que está a un toque. Aprovecha la pared y finalmente se lo lleva muy bien Rangchu. Muy bien Rangchu, cómo se ha venido arriba. Ojo el Shoryu. El Shoryu de gatito que se acaba de llevar para adelante ahora mismo Ulsan. Se levanta con el 3+4, no puede hacer nada, no puede ni castigarlo ahí. Rangchu. Hostia, es que no me salen los nombres, Continúo con los golpecitos. Ojo, muy difícil para Rangchu ahora mismo. Y le Sí, y se nota, Está ahí Julia bien rica. Lo está haciendo muy bien con esta Julia. Pero están contando a un Ulsan que también, ojo, Ulsan que antes, no sé qué personaje se acabó antes de sacar a Kazumi. Uy, que se le ve la rompinteriera a Kazumi. Cuidado, oye. Kazumi es una señora mayor ya. Ahí se da por debajo. Buen launcher. Y esto va a ser ronda. Ronda para Rangchu. Se pone en el final round. Y a ver quién se lleva el primero. Puede ser muy importante para el mental este primer round. Ahí el pokeito buscando abajo. Sale ahí el tigrecito para hacerle la de ven para acá que te echo para allá. Qué buena la patadita. Metavi lo tiene bastante claro, creo ya, el personaje que va a pillar. O eso me dijo en Madrid, al menos. Sí, ¿lo tienes claro? Seguro, Zafina y Jin, Aún no toca, pero ¡vamos, Tibetano! Esa Lily. La Lily está muy bien realmente. Me gustó mucho, La estuve probando el domingo y me gustó mucho. Ya estamos con las skins pajilleras de Ana. Con lo bonito que es con lo bonito que es el kimono de Kazumi, tío.
De momento ahí está Ulsan muy fuerte, media vida que le ha quitado ya a Rangchu. Le da el saltito. ¡Uf, qué buena! Aprovecha el rebote, saca de ahí, romperá la pared. Pam, pam, pam. Vamos hacia abajo y esto prácticamente ya es... Esto es ronda para Ulsan. Mira, mira. Llega a la pared, le mete por debajo. Madre de Dios, la que se acaba de sacar Ulsan ahí del bolsillo. Intentaba el whiffpan y solo se ha podido llegar una bofetadita. Intenta por debajo. Las palmaditas. Lo cazó muy bien Rangchu. Pero no puede interrumpir más. Si lo castiga con Vito para hacia adelante. Esa Stingurrica. Lo levanta. Y ojo que viene aquí. Dolorcito. Llega a la pared fácil. La rompe. No puede continuar ahí más daño. Intentaba. ¡Qué bien! La ha cazado. Esperaba ahí, perfecto. Saca el. Madre de Dios. Ulsan que se queda un round de llevarse. De romper las victorias de Rangchu. Rangchu de momento de invicto. Bien techado ese agarrito. Acaba de destrozar la cara. Le ha pegado una muy buena en toda la cara. Ay, voy. Hola, Kamaru. Espera, que miro el móvil, que no estaba pendiente. Me da miedo. Espera, No duck on the second there. The backswing not enough though. Is this enough? What makes him do it? That's gonna be it. And Ulsan 2-0, an emphatic 2-0 that he needed to stay alive. And I think, based on the math, Ulsan's in first place now. That's crazy because he got the game advantage and he has enough points. I think so. What I'm gonna say now. Ya, pero por si acaso. Hola, Aria. Hola, papà de l'àrea, com esteu? Estem fent Tekken avui, Ària. Ària és la hija de Kamaru. Estem fent Tekken, estem mirant aquí. Estem a veure si... Estem animant al Tibetano. ¡Vamos, Tibetano! Però el Tibetano, jo no sé si el podràs veure avui, Ària, perquè jugaràs molt tard. Estamos a grupo A. Aún no termina el grupo A y Tibetano está en grupo D, así que se viene la del maratón de Twitch, oye. Un pato para tu també, Ària. L'Ària anirà a dormir. Molt bé, Ària. Sí, senyora. S'està portant bé el papa, Ària? Perdonad, està... Espero que sí. The way this one is shaped up against Joker, his first game, Supercommand, looked good, was looking hot going into it. I think he's just had a bit of an unfortunate run. Oh yeah, very unfortunate. You know, bueno. He played well, looked like a but again a 2-0. Joey Fury, you know, the Marduk. You know, what can you really say? I think a ver, que alguien me explique por qué. Tackle option was really what ended up costing towards the end. ¿Por qué si antes tenía 5 puntos? Rangchu ahora tiene 3. Tritón, tú que sabes de números, ¿por qué? Explícamelo. Peínate, afeítate, hombre. No puedo con este señor, sabe mal. No lo conozco de nada, pero es que no sé, tiene algo que ya hemos visto la ficha, que le gustan las galletas princesa, que ya lo sé, que están muy ricas realmente. Galletas princesas están ricas. Acabamos de llegar del cine. ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? Aria, ¿qué habéis visto el cine? No nos hemos pedido gran cosa, no, la verdad es que no. De momento estamos, ya te digo, aquí grupo 1. Grupo A, perdón. O sea, el Super Akuma no me cae especialmente bien, pero es que este señor, es que me cae, no sé por qué me cae peor. Ahí con la Bomber, con... soy americano, Wish. No sé cuál es. Ah, ¿es la de Disney? La de animación, ¿verdad? Sí, creo que sí.
de los creadores de... ¡Hola! Acaba de ver una foto del área menjan palomitas, un montón de palomitas. Ah, vale, y si pierde 0-2, le restan 2. Vale. Es más fácil lo de si ganas, tienes 2 puntos y si pierdes, pues 0, ya está. No de Disney, ahí está. Molt bé, Ari, t'ha agradat, Aria? You know, it was surprising because knowing the way that game goes, normally it is taken by Jury Fury, but the Marduk has been such an Un punto para... Sí, no, lo he entendido, pero me refiero a que para mí, no sé, entiendo que esto está hecho así de esta manera, perfecto. Pero yo era más de 3 puntos si ganas, 1 punto si empatas y 0 puntos si pierdes, como en el fútbol. Aquí no es, aquí es 1 punto por cada ronda ganado o perdido, ya está. Sí, es fácil de entender, ya está. A mí me ha gustado, no es encanto, pero está guay. Pues ojo que lleva Joe Fury poniendo calentito a este Super Akuma. Madre de Dios, el daño que le acaba de hacer. Le hace... Ahora tendré que ir cuidado con lo que digo, entonces. No puedo decir palabrotas. Voy a quitar más 18. Sí, te he enredado, Tritón. Totalmente enredado. Tiene toda la de esto del mundo, tiene razón. Ojo, grapea, Super Akuma en Rage y con esta patada en la costilla. Madre mía, está fuertísimo Joey Fury. Buena patada baja de Super Akuma, consigue la Death Kick, buena patada otra vez intentando acercar a la pared, lo acerca a la pared. Un Kame, bien. Lo intenta hacer para aprovechar el cambiecito. A ver si se puede tirar por el lado. No puede. Está ahí Joe Fury con esa mole llamada Marduk. Madre de Dios, ríete tú de la masa. Y un señor mayor, se ha dicho la masa. Y cuando hablo de masa, no hablo de pizzas, hablo de Hulk. ¡Bumba! ¡Buf! Easy, bro. Me acaba de preguntar mi hija de 5 años el Tekken 8 con... ¿En serio? Queda poquito, Aria, ya. ¡Saluda, Tibetano! ¡Tibetano! ¡Vamos, Tibetano! Nada, 2 semanas, ¿no? Sale el día... En 2 semanitas, en Tekken 8. Hoy vengo con la visita de gala, ¿eh? But again, I gotta give him so much love for all the memories that he's given us from Tekken 7's life. I mean, this is so... This is such a sad and amazing event. Anyways, we're gonna go into it. Voy a poner un poquito de Coca-Cola. Me too. Y ya tengo preparado un Red Bull por si hace falta. Que creo que hoy hará falta. A little bit of Rago. Oh no, break on the throw. That's the second throw not broken by Super Kuma. All right, we're going to spike him downwards. Let's see what the mix is here. Has him. Okay, I like that. Pues si te ha preguntado eso tu hija, imagínate lo que le has tenido que decir tú de veces a Kamaru si te ha preguntado eso. Lo pesado que te has tenido que poner en casa por el Tekken 8. Ojo que está otra vez Super Akuma que no puede, ¿eh? No puede Super Akuma con este Marduk de Joey. Venga. No queremos 2Ds en el top 8, en el último top 8 de Tekken 7. Queremos solo personajes rotísimos de Tekken 8. Es la leche, es injusto que tire. Yo quiero a tu hija de caster aquí, ¿eh? Tú y tu hija de casteando aquí sería magnífico. Di que sí, Aria. Es injusto que tire fuego y que tenga esas barras para tirar. Madre mía, está con un píxel de vida Joe Fury, cuidado que parece que hace mucho daño. Lo tiene contra la pared, lo coge. Adivina, no adivina. No lo adivina y se lo lleva. Madre mía. ¿Qué round de Joe Fury?
Se ha enfadado Super Akuma. Se ha enfadado Super Akuma. Tiene ahí el combito preparado. Ahí está contra la pared. El slide que no entra, pero sí que entran los siguientes. Cuidado, que pero vamos a ver unas golden letters aquí. Se ha enfadado muy fuerte. Tira el jab. Sale el fueguecito que no es justo. De verdad que no es justo que tire fuego. Ojo que está un pixel. Está un pixel. Y ahora no. Ahora no. Ahora no lo ha dejado. Ahora no lo ha dejado. Super Akuma staying alive here. Oh, that could be big damage. Intenta cargar la sombra. Back two for back two. Para no enfadarse se puede ir con un -8. Y castígalo, ¿sabes? Imposible. Ahí, buena. Pumba, pumba. Lo agarra contra la pared. Media vida. Media vida que se ha esfumado. Lo intenta. Buen with punish. Ahora que Joe Freak está ahora en rage. Saca el fueguecito. Qué bueno ese rodillazo. Lo arrastra por el suelo. Es increíble cómo lo levanta del suelo con la cabeza Marduk. Es brutísimo. Hace. Y lo levanta. Final round. A ver qué pasa aquí. Ay, la cabeza por debajo. Uf. Ahí se la revienta. ¡Qué buen salto! Acaba en el Shoryu. Está contra la pared. Le gasta el fueguecito injusto. Cuidado que esto podría ser victoria para Super Akuma. Ahí se deshace muy bien. Techea. ¡Ojo! 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 Que se viene. Se viene. Lanza el drive. Lo adivina. No adivina. Esto es victoria para Joe Fury in extremis. Madre mía. Y Akuma que dice bye bye. Y hasta otro ratito. Ahora tiene, pues nada, Super Akuma que ya tiene todo el fin de para disfrutar para disfrutar de la ciudad de New Orleans. Esta noche se puede ya ir a emborrachar o hacer lo que quiera porque mañana ya no le hace falta estar. Abrid las luces que queremos ver a Tibetano, hombre. Madre mía. ¿Quién decía que Marduk estaba roto? Tenía toda la razón del mundo. Madre de Dios. Tibetano puede que no esté. ¿Ah, sí? Hombre, a ver, si tiene que jugar a las 12 de aquí de la noche, si le quedan como 6 horas para jugar, es posible que no esté. ¿Está a la izquierda? ¿En serio? Pues nada, queda un combate para el grupo A y amigos está viendo. Te ha hecho otra cosa. A lo mejor desde que lo ha visto Tritón hasta ahora, a lo mejor está en otro sitio. A ver qué es. And then Rangchu goes through on the winner's side. Yeah, so it's a like we know who's going out. It's just a matter of who's going out winners and who's going out losers. Yeah. Because again, I mean, the way this one is shaped up is come down again. It's interesting, right? Because you talk about like the other regions leveling up, how good the West has gotten in Tekken as well. But again, it's the two Koreans that are coming out on top. A ver. At the end of the day, that's the way it shaped up. But again, looking at Joey Fury. It really comes down to actually no, he actually didn't lose a 2-0. A ver. Oh, he didn't. Yeah, you're right. Actually, it's because Rangchu got the 2 zeros. That's why Rangchu got the 2 zeros. Them up. So again, that just shows you how important a 2-0 compared to a 2-1 is. Because Rangchu got 2 zeros, got the 2-0 wins, and Joey did. Sí, porque estamos a las 3 horas por grupo, prácticamente. Empieza 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nos vamos a ir más tarde incluso, A grosso modo pienso. Sí, ahí está. Es lo que estaba pensando, pero es igual. Yo ya me he liado. Yo me he liado yo solo para estas cosas. Sí, no, está. Yo lo he decidido, Lorena, y le he dicho a Sonia que voy a acabar, que esto será indecente hoy.
Yo ceno aquí si hace falta, no me importa. Así que, aparte, a Kamaru tengo, si en algún momento no hay algo interesante, tú no lo has visto, pero tengo el arma secreta. Hago así y ya está. Y jugamos un rato. ¿Eh? No te la esperabas esta, ¿eh? So they're going at it again, but you guys got to remember, got to put some respect on his name. Ulsan, second place on the global ranking board. I feel like he had a late start, kind of. Yeah. Kind of. He really Porque sea, a lo mejor deciden tomarse una pausa. He really tried to get into the last. Mira, míralo. Sí que está, sí que está. Sí que está. Aquí. Sí que está. Aquí. Es este, ¿no? Tibetano, está aquí. Aquí. No se ve el mouse. ¿Por qué no captura el mouse? Míralo. Está justo en el centro de la pantalla, Tibetano. Ahora sí lo ha visto. Pues a Kamaru está engañado entonces Tibetano, porque sí que se ve y se le estaba viendo ahora, porque están enfocando el público todo el rato ahora. La cámara está medio loca que enfoca al público. Ah, mira, ahora sí que salía la... ¿Cómo que es irreconocible? No. Pero ha habido momento. Ha habido momento que se le ha visto. Porque estaba allí, que la cámara no sabía si enfocar al público o a Joka. A ver, que tampoco es tan feo Joka, creo yo, para no saber a quién enfocar. Pero bueno, vamos a ver Uslan contra Joka, a ver cómo va a ir ahora la historia. Si vuelvo a salir, os lo indico con el mouse que ya la viste. ¿Es dónde está? Sí, está a la izquierda del todo. Pues hoy me hago un bocata haciendo aquí con vosotros, tío. Hostia, esta... Mira que la música techno esta del juego no me gusta, pero es que esta música, la flautita de este templo... Es horrible. Buen puñito, ahí te chea guay. Hacemos un kebab, Tritón y yo aquí en casa y te acompañamos. Venga, va. Oh, qué buena. Ahí la patada baja, down back 4. Consigue sacar ahí con Vito. Saca el launcher, Shoryu de tigre, romperá la pared. No, aquí no se puede romper esta pared. ¿O sí? No, esta no. Sí que se puede, sí. Uf, qué buena. No ha castigado el whiff. Puede que se haga esa patada baja. Ahí. 1-2-1 de Kazumi. Otro whiff por parte de Joka que no castiga a Ulsan. Toca jugar safe. Madre mía, el drive. Cómo ha salido into launcher. Ha entrado muy rico. Mira ese dolor. Mira ese dolor que ha hecho, pero ha conseguido sacarlo muy bien de allí, Joka. Ahí, Ulsan. Me lío yo mismo con todo. Ahí lo también con el cabezazo. Ahí controlando el backdash. Pasa con acercarse. El Kempo para despistar un poquito. Se agachó muy bien la patada alta. ¡Oh! Ahí el tigrecito. Ronda para Ulsan. Ronda para Ulsan, Bien buscado ahí. ¿Cómo te ha puesto, de verdad? Mira, se ha cogido las dos piedras y está hecho así en la cara. Una detrás de la otra. Pero tú no te preocupes, tienes que ganar el siguiente. Y te acuerdas, el puñito y la patada. Ese era el combo. Primero el puño, después el otro puño y después la patada. Y así va a poder hacer con Kazumi. Recuerda que Fe no tiene nada, así que no pasa nada. Lo va a ganar igual. Bueno, pues mira, buenos consejos del coach de Joka.
coaching. Ah, la palmadita. Super, like, we start to see it a lot over the past year. Oh no, the Mishima Dojo is the selection of the stage. Again, nice and small, one of the fairest stages in the game, in my opinion. Nothing special going on. The walls are nice. Nothing not special. many crazy side walls that can happen, like a precipice of fate, for example. Pam. Pam. Talk to the head. El grito de la Hopefully muerte. this is not the last game for Joker. I mean, again, I think the 2-0s really took the wind out of his sails going into a lot of this. Bueno, vamos a ver qué tal ahora. Gotta be dominant every step Qué of bien the way here. agachado para evitar esos puñitos Getting out of altos. full plays, much different de from getting Zeng. just into the top 8 and fighting Qué to buena la survive there. patada overhead que da. Le da un launcher para llevarlo hasta la pared. Tú. Tigresito, vete para allá. Tigresito, te elijo a ti. Oh, and there it is. The Tiger drop. Madre mía, de Tiger Job, dice el caster. Bueno, primera patada que se lleva ya Ulsan, así a Joka no le puedo hacer el perfect. Muy bien, pataditas bajas. Down back 4 creo que han dicho que era. Qué guapo es este kimono de Kazumi, de verdad. Ahora sí, otra vez down back 4, le intenta por arriba. Buena defensa por parte de los dos. Poquita vida para Kazumi, que le queda ya Ulsan. Está en rage. Ay, ay, ay. Ay, 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 lanza el drive. No pudo hacer la cosa. Sí que entonces Chorryo. Y ahí se ha vendido muchísimo. Y se lo lleva Joka. Intenta por abajo, cuidado, se la devuelve muy bien. Lanza al tigrecito, que bien ha esperado Joka ahora para levantarse, para que no le tocara el tigrecito. El Pokémon de Kazumi. Uf. Buen with punish, le intenta por abajo, se la para muy bien ahora. Joka controlando mucho el espacio. Qué bien ha entrado Ulsan aquí. Patadita overhead, saca el launcher, saca el shorry del gatito. Y un toquecito. Acaba con esta patada baja. Ronda para Ulsan. Bueno, entonces el grupo tibetano empieza. Yo creo que sí. Tiene toda la pinta, Kamaru. Tiene toda la pinta que empezará sobre las 2. Si vamos a las 3 horas por grupo, pues calcula. Sí. Bueno, tenemos una tardecita de Tekken en la mar de bonita. Pues mira, ya. A mí ya me da igual. Evidentemente no estaré castando todo el rato. Y tengo las casitos picantes, así que ¿qué más quiero? Sí, y mañana toca el topocho. Mira, la cena. Oh, madre mía. Oh, madre mía. Oh, madre mía. Otro. ¿Pero cuántos Pokémon tiene Kazumi? No para de tirar Pokémon todo el rato. Y se lo lleva Joka. 1-1. Mira, no se ve bien, pero aquí está. Este es tibetano. Ese que os indicaba con el mouse, ese es tibetano. Que mañana domingo cuchibiri. Hostia, ¿de qué me suena eso? Cuchibiri. Que mañana domingo cuchibiri. Hostia. ¿Qué canción es esa? Es que me suena mucho, pero no sé de qué. Pues venga, con este. Madre mía, qué fuerte empieza Joka, por favor. Pam. Espaldarazo para sacarle más de media vida a la Kazumi de Ulsan.
Ah, que mañana domingo. Cuchibiri, cuchibiri. Vale, vale, sí, ahora lo he pillado. Sarandonga. Un poquito de Tekken 7. Sarandonga. Que mañana domingo. Cuchibiri, cuchibiri. Ah, vale, es esa. Sarandonga, no vamos a jugar. Sarandonga, que mañana domingo. Sarandonga, un poquito Tekken 7. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Ahora, esa era la letra exacta de la canción. Vale, sí, ya me acuerdo. And that's one thing we're seeing from Joker now. I feel like he's capitalizing on the whiffs, on the block punishes a bit more now. Really, the first time we've seen him use a lot of that back tempo too. Could have been a magic 4 Ha intentado ahí el Wi-Fi y no se le todo bien, Patada buena y ahora sí con el side step. Otra vez, le están entrando todas las pataditas, Todas las overheads launchers le están entrando todos. Una patadita. Ronda para Ulsan. Está súper igualado esto, madre de Dios. Ahí el grab. El grab del tigrecito. Y va a acercarse ahora a Joka. Buena patada. Buf. Nice down back 1-4. 30 seconds left to go in this round. Muy buena ahí. Joker just in rage. Patada baja, cuidado. Creo que está en rage ya Joka. Consigue entrar muy bien ahí Kazumi, la Kazumi de Ulsan. Uf. Está aguantando muy fuerte y al final no se puede resistir. Se lleva el bofetón de Kazumi. Saca ahí. Uf, intentaba el launcher muy bien esquivado por parte de Joka. Insiste, Insiste Ulsan. Buena, otra vez side step Cristo. Se levanta con la patadita. Poca vida para Kazumi. Cuidado, está en rage. Puñetazo en el suelo. Intentará el drive. En cuanto pueda intentar el drive con el leoncito. Que el drive se ha quedado en nada. Se ha quedado en nada. Y con este puño nos vamos otra vez a Final Round. Es que nos estamos yendo a Final Round todo el rato. Con razón ha estado durando 3 horas este primer grupo. Madre de Dios. Qué buen counter hit. Cómo suenan los counter hits en el Tekken 7, madre de Dios. Cuando haces un counter hit, el otro se lleva un petardo y cuando lo pilla un counter y lo revienta con el golpe. ¿Qué ha hecho ahí? Ha hecho algo muy raro, Joka. Ahora sí sale el side step en la patada. Por fin, ahora no le ha entrado. No ha sacado launcher de ahí. Otra vez lo intenta Ulsan, pero no. A la tercera lo intentará una tercera. La hop kick. Y esto se lo lleva. Buenas startup. Pues va a ser que sí, tío. Va a ser que si va a las 3 horas por grupo, nos vamos a las 2 de la mañana. Pero bueno, yo ya me he liado, así que a mí ya me da igual. Mi mujer está avisada ya. Yo tengo Red Bull. Por cierto, Startup, tengo muchas ganas de ver ese anuncio, que se lleva diciendo varios días. Tengo mucha curiosidad para ver eso, Joka cuarto de grupo. Se habrán clasificado, imagino. Espera, es que me olvido los nombres, tío. Fatal. Soy fatal para las cosas estas. Ulsan y Rancho, eso.
Ulsan y Ranchu que se llevan... Son los dos primeros en clasificarse. We get to see visually who has made it in, but let's go ahead and check that out. And again, guys, it's been fun. Thank you guys so much for being with us here through this opening group stage. We have many more group stages that are going to be happening. Of course, we have a character trailer that's going to be happening later on today. A character you've already seen. Before anyone starts getting any ideas, you know, about something going on like. Sí, ya no habrán más trailers sorpresa ni nada. Pues nos vamos al grupo 2 ahora. Que el grupo 2, cuidado, En el grupo B tenemos Aslan Ash, Anakin, Raef, Kokoma y Yao. Casi nada. Casi nada, tú. Wow, and then just like that, the first two names that we see in our top 8 that's going to be happening tomorrow, those are big names. Those are good players. They are both players who have made at least top 2 at previous Tekken World Tours. One of them actually being a previous winner. And again, unfortunate for Joey Fury, look at it. Todo hype. It really came down to Pero lo que mola el hype está guay. El hype, si se lleva bien, está guay. El problema del hype es cuando está mal llevado. Pero si no, está de puta madre el hype. So lots of love to those guys, but congratulations, of course, to Ulsan and Rank 2 who have made it out. You guys can see that little trophy emblem right by their names because they've made it out of Group A. Group B is gonna be crazy. Now Group B, I mean, dice Group B is gonna be crazy. El problema es que Group B and Group 1 always will be crazy. Over there again. Raya from Saudi Arabia, Kokoma, and then Ao. So that one is. Pues nada, aquí estamos en la Tibetano World Cup. Ahora lo puedo poner. Bueno, espera, aún no. Ahora hay cosas. Se están viendo cosas. Aquí el Tibetano World Tour. Ya lo sabéis. ¡Vamos, Tibetano! Yo me monto la fiesta solo, no pasa nada, En fin. Keeping it low profile. But you know he's a player that can compete with the best of them. Bueno, de momento tenemos dos coreanos ya clasificados. Y a ver qué pasa ahora en el grupo B. Venga, ¿quién creéis que va a pasar del grupo B? A mí me da que se queda como está esto. Aslan Ash y Anakin son los dos que van a pasar, la verdad. Al acabar el día que no haya 7. Pues que no te extrañe, Sí, Kokoma, sí. On social media at Tekken, at BNE Esports, and of course on the YouTube channel BNE Esports, of course TekkenWorldTour.com for all of the information. We've had a long history of events throughout the years. All of them can be found on our YouTube channel, and of course you can just check the article of me talking smack about all the other regions. It's been great. Pero Anakin está fuertote también, I had a great time too as well, man. It was great to be obviously doing it with a legend like yourself, bro. man. I loved it. I'm glad we got to do commentary again. You know, it's great to be out here, and again, that's just the first group. There's still Ahora descanso, no me hagan descanso que entonces acabaremos a las 7 de la mañana. I mean, that was an intense and single. We get to enjoy. You're gonna come back, I think, on the mic a little bit later on today. I'll be back. I'm done for the day, so I'm gonna be chilling. I'm watching. I'm locked in. But yeah, fast, man. You know, I'll be back here at some point, you know, talking about the action, but you know, again. Y cómo van refregando por la cara la edición especial que no me puedo comprar, Cómo me la van refregando por la cara, Hijos de puta. Cabrones. But look at all the stuff you get there, man. Obviously, I think the big thing is that exclusive. Mira el exclusive. No tengo dinero para comprarme esto, hombre. Que lo ponéis muy caro, Quítame la figurita y véndemelo por 100 euros y ya está. Y me la compro, porque a mí lo que me interesa aquí es básicamente la moneda y las cartas. El anillo no está mal, pero sobre todo la moneda y las cartas es lo que más me gusta. El resto, la figurita, ¿dónde pongo yo a este señor? No tengo sitio en casa para poner a este señor. Que no digo que no esté bien la figura, pero es que no tengo sitio para ponerla. Ahí, en el centro de mesa, en el comedor. Yo no puedo. Oh yeah, I'm excited for it.
O ponme la gorra esta de Heihachi, que eso sí que me gusta, esa gorra. Vamos a ver qué entienden por short break, ¿eh? Vamos a ver qué entienden por short break. Mira, Tibetano, ahí, lo habéis visto, ¿eh? Estaba ahí. Madre mía. Sí que está, sí. ¿Lo habéis visto ya o no? ¿Por qué no se oye ahora? Ah, digo, hostia, ¿qué ha pasado? Se me ha ido la olla con la música. Ah, bueno, 6 minutos. Tampoco es un break tan fuerte. Bueno, a ver cuál será. Uy, ¿esto? ¿Yoshimitsu? No, Raven. No, así tenéis más intriga, Trito. Raven. Hostia, yo lo que quiero ver, ya os lo he dicho antes, es si sale la ilustración del chico ese que conocí en Madrid, el Blue Jade. Que hizo una ilustración y se la dio al mismo Arada. Me haría gracia verla, la verdad. Porque estaba súper nervioso el pobre. Non c'è spazio per i dilettanti. Tú. ¿Se ha visto esta mañana? ¿Cómo esta mañana? ¿Qué quieres decir esta mañana? ¿Cómo esta mañana? ¿Cómo? Pues si esto ha empezado a las 5. Sí, el dibujo de Andrés, sí. ¿Ah, sí? Hostia. Pues qué guay. Ah, pues qué guay, tío. Me alegro mucho por él, la verdad. Ah, pues sí, es verdad, lo ha puesto. Es verdad. Lo ha puesto en su Twitter, cierto. Mira, para los que no lo hayáis visto. A ver, se ve. Es esta. Esta Lily. Ah, pues joder, pues me alegro mogollón por él, tío. Qué guay. Bueno, al menos Harada con estas cosas se porta, tío. No me gustan estas figuras, ya os lo digo. Son muy pochas. Mirad la de King, en serio. Es muy pocha esta figura. Sí, lo acabo de ver, Metaví. Mira, no me jodas, es muy pocha esta figura, tío. Es pocha como el personaje. Hola, cargando, bienvenido. Pero, tío, se lo podrían currar más, coño. Se lo podrían currar más. Pero no es feo el King. No es feo, está mazado. Pero es que todos están igual de... Mira, la reina en el Persona 5 podría ser perfectamente el dibujo de la derecha, ¿eh? Te quiten lo bailado. Piripipi, piripipi, piripipi. Qué monos estos chivis. Piripipi, piripipi, piripipi. Uy, ha quedado un poquito gueña esa reina.
A mí no me jodas que no triunfan estos personajes así en SD, tío. Bueno, un poquito de pajero el de la derecha para la Lucky Chloe. Reina está en la sopa. Estos mira, el de la... Estos están guapos. El trazo que tiene está chulo. Oh, qué chulo estas ilustraciones. Así rollo acuarela, está guapo. Madre mía, este Dragunov te ha pasado una mala noche. Y estos son Funko Pops de Tekken 8, básicamente. O de Tekken 7. Muy bien, quedan 2 minutitos. Voy a aprovechar, voy un momento al baño. 2 minutitos. Y ahora vuelvo. ¿Vale? Espera. Nada, un minuto. Qué despeinado que estoy, coño. Cosas de la guerra, sí. Low? Why you ask me? sorry. 저는 미드. 하이는 앉으면 피해지고 이제 로우는 앉으면 막을 수 있지만 미드는 이제 적어도 가드만 할 수 있어요. Ala, ya estamos aquí. Con algo que nunca puede faltar en una casa. 그냥 저는 이제 상대방이 Fuet. 굉장히 괴로워하는 것을 좋아하기 때문에 스크래치. El fuerte de Bonaria es el mejor del mundo, de verdad. Probarlo. Bo. No mid or high. Venga, Tibetano, tiene que salir. I would choose mid. Low. I'd like characters with good lows. 中段安定リスクが少ない Va. I want to go high, so let me pick high. Low. 상대의 가드를 부실 수 있는 최고의 리스크이자 Ahí. 뭐 또 최고의 선택지이니까 하단 없이는 가드를 부실 수 없으니까. 저는 하단을 되게 좋아하는 편인데 왜냐면 제가 게임 풀어갈 때 좀 하단을 좀 많이 쓰는 편이고 마무리할 O sea, a todo el mundo le gustan los bajos, pero después nadie utiliza los bajos. No, of course. 하이입니다. 왜냐면 제가 좋아하는 기술들이 대부분 이제 이 하이. ¿Y este profesor de escuela quién es? 일렉트릭. ¿Este es el Ni? 예, 스티브의 뭐 백원. Arigato. No, arigato. Low, always. Todos hablando de mi main en el Tekken 7 del low, Like to take a risk. Todos hablando del low.
Mid. Mid ¿A qué les han moves preguntado? ये ¿El golpe preferido? ज़्यादा moves है वो mid moves है. Low, mid, or high. I think a lot of people that know me will probably assume that I'm going to say low, but I'm going to have to go with mid on this one. 中だ。なぜ Arigato 相手を動か gozaimasu. せやすいから。 I will pick. ¡Vamos, I Tibetano! like the lows. Hi. I don't know what that Joder, le han puesto el más corto de todos, cabrones. when you say mid, low, high, I feel like about when I watch someone. Molaría tener un bot que cada vez que saca Tibetano en pantalla salga las letras. Welcome to the Tekken World Tour 2023 Global Final, live from New Orleans, Louisiana. Again, I'm over the moon that I get to say that, joined by none other than... Madre mía, estos han cenado ya, Vienen con unas energías. Tú eres ese... What's going on, man? How's it going? ¿Qué razón tienes, Tritón, tío? That video was pretty interesting. We got a little insight on the players, on what their mindset is. ¿Qué razón tienes? Bueno, sí, aquí en la Tibetano World Final, World Tour. Majority of them, I felt like they picked the lows. A lot of safe dudes in here. A lot of ¿Cómo le gustan los lows a todos, in this top 19, top 20. How about you, man? You going low, you going mid, you going high? I think I'm with Nee on this one. I like my highs, man. I'm a dirty old Steve player. O sea, ¿por qué me hacen esto? O sea, digo, en el grupo A había un caster con la gorra de Heihachi que no puedo dejar de mirarla, y ahora viene el grupo B, dos casters diferentes y uno con la misma gorra. Me cago en todo ya. Que no las enseñéis, que son muy feas. Y estas son del Tekken 7. No intentáis vendernos cosas del Tekken 7. Que sale el Tekken 8 en nada. Pesaos. Es que tenemos mucho stock y no sabemos qué hacer con ellas. Da igual. No cunde. Pero es que lo peor es que las del Tekken 8 son peores. Son más feas. Venga, va. Vamos a por el grupo. A por el grupo B, va. Grupo B. Teníamos en el grupo B tenemos a Aslan Ash, a Anakin, a Raef, Kokoma y Ao. Devil May Cry ha dicho. The Barn Burn. Es que la gente no quiere las figuras. Es que no. O sea, te están regalando el transporte, o sea, de Estados Unidos, que te cuestan como 40 pavos el transporte. Lo están regalando, es que no las quiere nadie. Pero es que valen 28 pavos, tío, cada puta figura. 28 pavazos cada figura, tío. From Saudi Arabia, Kokoma from Korea, and then you got the final, the runner-up at EVO this year, last year as well, Ow. So it's like you got the both EVO grand finalists, you got Kokoma in the mix, Raef and Anakin. This is a stack full. Yeah, check out groups B and Madre mía, vaya grupo. Es que 5 players, 5 different countries. Es que no hay ningún grupo que digas. No hay ningún grupo que digas, es que este está mejor, no. Madre de Dios. Matchups that we're about to witness here. I can't wait to see who's up first. And speaking of which, we just found out. You see who's sitting down to play, man? Oh, man. I know if you've been watching since the Tekken 6 days, I know this one's going to hit a little bit different. Es increíble que en cada grupo haya coreanos, tío. Es increíble. Pues nada, empieza el segundo grupo ya, amigos. Empieza el segundo grupito. Who are you excited to play at the TWT finals? When it comes to the players that I look forward to playing the most, Que bien habla inglés este, por favor. Players that I've never actually faced in tournaments get me the most excited. I think of this player pool this year, and a couple of names come to mind, like Daniel Mato and Raef. They actually both use the same character, and we've played in casual matches, but in tournaments it's a different story. And also Ao, who I've battled in the past in previous Tekkens, but not yet in Tekken 7, Ao from Japan. I think the reason why I get really excited to play them is because that's when I'm at my strongest and I have really big advantages that I can take, that I can put to use, and particularly just my ability to catch them off guard, be super, super aggressive. That's kind of my overall play style, and I can kind of take them by storm
and kind of win the first two sets. Está muy interesante, si esto lo que dice, está muy interesante. Pon subtítulos o algo, ¿no? Para la gente que no sepa inglés, digo, claro. Two players meeting for the first time in tournament, and it's just both guys trying to impose their will, and I'm really good at that. So that's why the players I never get to face are the ones that I look forward to the most. Muy bien, muy bien. Muy bien explicado. Muy buen razonamiento. Un argumento importante. Uy, estoy viendo el Infinite Azure de fondo, se oye. De las mejores canciones del juego, ¿eh? Best memory of Tekken 7, third at EVO in 2019. Favorite snack, potato chips. Best result, second place at Clash of the Olympians 2K23. Nice, yeah, and Anakin, dude, it's been such a strong Jack player. He really a ver, ¿qué es esto cargando? And man, it's great to see him out here. 9th place in the global standing, 935 points. Sí, pero es que no está en el grupo C, se ha equivocado. No, sí, ya lo sé. Está en el grupo D. El tibetano no va a salir hasta las 2 de la mañana. Eso lo tengo clarísimo cargando. Pero yo me he liado en esto y... pues eso. Va a ser un día de Tekken, ya está. Día y noche de Tekken. Me da igual. Ya he dicho que por una vez que está un amigo como... ¡Vamos, tibetano! Aquí estaremos. Yo me he liado solito con esto. Y aquí vamos a estar dando el callo. No, que quiero estar mirando los combates, cargando. Hoy no, pero otro día sí. Que me lo pasé muy bien el otro día jugando al LoL, de verdad. Pero jugando como jugamos el otro día. Da para 5. Ya, pero yo quiero ver los combates, coño. Quiero ver a ver quién se clasifica, a ver si... ¿Cuál es el...? Uy, mira, juega con los mandos de la Switch el otro. ¿Te imaginas alguien jugando con los mandos de la Switch? Con cada mando. Bueno, Jack contra 5 euritos para ganar. Está muy guapa la... Es que esta queca está muy bonita. La verdad. Qué miedo da el puto Jack así, tío. Que sí. Pues nada, creo que se han equivocado. Ah, vale. Digo, hostia, qué raro que haya vuelto Joka y Ulson. Pues nada, Darth Vader contra Azul, porque AOI en japonés es azul. Muy buena primera ronda para Kunimitsu 5 euritos DLC. ¿Cómo os gusta el salseo, ¿Cómo os gusta el salseo? Yo digo lo que oigo, Yo digo lo que oigo, no lo que opine, porque a mí Kunimitsu me gusta, Buen low parry perfecto ahí. Con sus daguitas. Lo lleva hasta la pared. Buena ahí. Vueltecitas Kunimitsu. Otro low parry. ¿No ha dicho Anaki que le gustaban los bajos? Pues parece que Ao le ha escuchado el vídeo. Ha visto el vídeo y ha dicho, uy, le gustan los bajos, Pues ya verás. ¡Buf! Tremendo. No es sí que es muerto, sí. La ha ido de poquito, pero sí, Pues hoy cargando voy a cenar con vosotros. Voy a estar aquí cenando con vosotros. Porque sí. Hoy va a ser la maratón. Uf, qué bien parado ese golpe, pero no podía ahí castigarlo bien, Ahí la patadita por abajo, no te marees, Kunimitsu. Cómo se la ha clavado por la espalda, a la traidoría, Yo ves pidiendo pizza para unos cuantos. Bueno, tengo suerte porque no funcionan los interfonos de casa.
Así que no, si viene gente no podré saberlo. Y como tengo el móvil ahí que no lo vemos. Get in on his terms. Ooh, down 4-1 with the follow-up. Counter hit launcher all the way to the wall. Oh, big boy extension as well. It's the wall combo. He's playing with the them. fake spin. He's playing with them. With the desk. Try to catch him ducking. Doesn't pay off. First game to Ow. You saw Anakin had some good return in some moments where he was able to intercept Owl's approach, especially when he tries to get into like range 2, range 1, up close, start some compact play there, maybe start to run around some set feints. Obi-Wan venció el lado oscuro. Molaría que fuera una, ¿cómo se dice? Una de esto, una analogía de Star Wars, ¿no? Que Anakin ha ganado ante, ni me fijo quién ha ganado. Estaba mirando en el móvil. ¿Ganaron los 5 euros? ¿O ganó Anakin, ganó el lado oscuro? Y aparte dice, Kunimitsu ladrona. Claro, te va a robar el combate. Pues sí, de momento Anakin sucumbe al lado oscuro. El emperador con forma de Kunimitsu está consiguiendo entrar a su alma los 5 euros. Le acaba de quitar la careta al lado oscuro. Anakin intenta luchar contra el lado oscuro, pero no puede hacer nada. Parece que esta vez va ganando, sí, golpecito. Y de momento los chavales de la escuela de Jedi se salvan. A ver si se podrán salvar hasta el final o qué va a pasar. Pues vaya spoiler, ¿no? Muy antigua, lo he visto ya. Ahí las strings eternas de Kunimitsu y sus daguitas. Llega al lado oscuro, bien, cambia de lado oscuro. Bueno, ahí con el puñito por abajo, la hop kick preciosa. Y esto va a ser con el mareíto round para Ao. Mola cuando empiezas a dar vueltas con la Kuni, que si te pasa se marea, tío. Así que mejor no machaques con Kuni. O al menos. Low parry, otro low parry que se lleva a Anakin a la boca. De momento el emperador está ganando. Le acaba de cuchillar los pies, cuidado. Acuchillóle los pies. Uf, no ha entrado el rodillazo. O sea, este es bonito de Anakin. Otro low parry. Madre mía, menuda colección de low parry está. Menudo menú de low parry se está comiendo ahora mismo Anakin. Y lo va a intentar otra vez por debajo, ¿eh? Lo estoy viendo. Pero le da igual porque se lo lleva Anakin este round. Cuidado porque el Jack está rotito, ¿eh? Nah, mentira. Lo que el Jack pega un daño bastante importante. Buen side step para evitarlo. Saca la daguita. Está en rage. Ya está en rage. ¿En serio está en rage? Madre mía lo que le ha quitado el drive. Llega al suplex y muerte. Se la lleva Anakin. Mira, ahí está nerviosito, ¿eh? Hometown Hero, ¿eh? Juega en casa Anakin, ¿eh? Pues nada, 1-1. Empieza a alargarse ya el grupo B. Esto va a ser larguito, ¿eh? Si todos los combates se hacen 1-1 y final round en el tercero, va a ser bonito. Bonito de ver. Tenemos el señor del bigote del público. Mira. Este es tibetano. Este es nuestro padre. But then that's the other thing too, right? Like Al also uses the other options out of set. He goes straight into set 1, 2, 3 to try to keep you honest for your set checks. Or the other 1, 2. Set 2, options, yeah. Great options. We haven't even seen a set 3 yet, so he might take those immediate set options just because Anakin's checking his solo. Yeah, he's usually good about establishing the set 3, the set slide early on in that kind of interaction like that. You haven't seen it so much. He's done it a little bit the first 2 games. I wonder if that's something we'll see this game.
Vamos, round 1 fight. 1-1-2. Checks it with the jackhammer, just easy ducking. Nice punch on the wall, standing 2-1 there. And the big thing too is any whiffs from Ao at range are going to be really scary against Jack just because of the threat of that uppercut. Ooh, nice punish on the closer forward too. That's why you see Ao, yeah, mostly relying on just moving around. Whiffs with fast recovery. Muy bien parado ese bajito, Wow, jab check. Y lo poco que le dura la máscara a la pobre Kim. Que le ha pillado por detrás. Madre mía, cómo le ha tenido que hacer pupita ahí en el vientre. ¡Ay! Se levanta con la patadita, cuidado. Se lo llevan aquí. Madre mía. No grites tanto, Caster. No grites tanto. No grites tanto. Ahí está con la cunivuelta. Bien parado. Castiga muy bien ese whiff. Y ahora sí se lanza, se lanza y se rompe. Ah, no, aquí no se rompe, perdón. Es por el otro lado. Ojo. Presiona muy bien. Esas daguitas ricas. Qué buen leído ese bajito. Bien, buen cazada esta por el suelo. Aprovecha para hacer el side step mientras se movía por el suelo, mientras daba por el suelo. Ao. Uy, que preparaba el puño. No lo he tenido muy claro ahí. Bien techeado el agarre. Y se la lleva Ao por tiempo, Empate rounds. To be fair, this is a nice animation, but it is they're pretty gratuitous with how long it takes. Qué buena este dash. Sale de la esquina muy bien ahí, sale de la pared. Intenta acercarse a la pared, porque claro, ya que la pared te puede hacer mucho daño. Está en la esquina, cuidado por el suelo. Intenta cargar el puño, se ha levantado muy bien Ao. Cuidado que se va a dar dañito. Mira, mira cómo baja la vida. El codazo. Ese codazo deja en positivo, vamos, pero... Buen with punish, la aprovecha bien Ao. Lanza drive. Piñao. ¡Oh! ¡Le devuelve el piñao! ¡Le ha devuelto el piñao! Tú me tiras tu mierda, yo te tiro la mía. No pasa nada, Nos la comemos los dos. Es en plan, quedamos para comer y cada uno lanza su mierda. Muy bien el side step para evitar ahí con la patadita, bravo. Llega a la pared, pam, 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 giricito. Me hizo... Gracias por el follow. Por eso no... Vale, por eso no las oía, porque... Espera. Ahora sí, muchísimas gracias por el follow. Mizo y antes Startup, que no he visto en la de esto, no me ha saltado la alerta. Muy bien ahora. Es curioso que aún hay gente que gana jugando con... O sea, se está jugando el de esto con Play 4, cuidado, imagino que ya ha puesto, ya que se había jugado siempre con Play 4, pues ya lo acabo de jugar en Play 4, ¿no? Ya está... Acabamos dentro del convento y ya está. Pues así está el grupo B. De momento, primer combate 1-2. Yo espero que empiecen a salir más 2-0, 0-2. Para que se aligere un poquito todo. O sea, un poco más y tiro el vaso encima del stick y la plate. Madre mía. Menos mal que no pasa nada. This year for sure on the tour. Kokuma and Rife specifically, that's going to apply to Arslan, Ash, and Ao, that's going to apply to quite a few of the players in our group. Pues vamos a ver quién toca ahora. Siguiente combate. Quiero esa gorra, me cago en todo. Thanks again to everybody tuning in from all over the world, wherever you watch it from, to again the Tekken World Tour 2023 Global Finals, and it's the real deal now, man. Cabrones. Y ya verás, en el grupo C cambiarán los cartas otra vez y uno de ellos volverá a llevar la misma puta gorra. Del Heihachi Cute llorando. Ya verás, es que me lo estoy viendo. So in the beginning, I've always
seeing like the TWT tournaments. I used to watch it the whole time. Like I was. La regla de los casters. When I'm going Cago en la to puta. that, and then COVID hits. ¿Pero eso te lo estás inventando o lo deduces, Tritón? The Tekken World Tour Online Challenge. I won my first tournament from the Bandai Namco. A ver. So since then I started to appear. So people started to recognize me. And Gorra Heihachi. So after that, I tried to climb my way. Gorra oficial Tekken Heihachi. Pero esta está en amarillo. No, yo quiero ver. Hay una en 1000 anuncios. Por 5 pavos. Oye, pues no está. Pues me parece un poco pocha esta que estoy viendo. Carlos. Pero esta que estoy viendo yo. Hola, Junkie. Claro, tú que estás tan experimentado en. Mira, Junkie, que sepas que ya se han cargado a una Akuma. Así que ya hay menos posibilidades de que un no Tekken gane el TWT. Sí, sí. Ahora solo te cabe que haya algún otro Akuma o algún Jis para poder estar feliz tú con Gorra en inglés es CAP, ¿verdad? CAP. Sí. No, a ver. High consistency, first, second, and third place Esta. at a few finishes. Yeah, super strong gym player. I think he's probably the most loyal gym player that we have. Crying Heihachi se llama. When you look at our top finalists, there's a Crying lot of, I can't say Jin players, but Jin Heihachi a Cup. lot of former Jin players, some current, you know. There's a lot of that in No the disponible. finals, actually. Cago en la He's the puta. one representing, I think, like you said, the most loyal right now. But this is Kokoma from South Korea. Started playing in Tekken 6. En el 8, si no hay invitados, iré con el del café. Con la del café. Ah, con la Azucena, pero no es rubia, ¿eh? Pero será Tekken, porque no tendrá barras ni tendrá cosas. O sea, favorite snack, esto del favorite snack no es que no le guste ninguno, es que no lo sabe. O sea, en plan, ¿qué es un snack? Pues yo es por dar por culo, pues cuidado que puede dar por saco a la Azucena, ¿eh? Yeah, and Kokoma might bring a different character out for this matchup here. Yeah, he's been kind of finding himself recently. I mean, we saw him play Lydia not too long ago. Really, right? Yeah. He starts to. He's weird. Like he has this kind of like this like self discovery journey. Qué bonita es la de Crying Heihachi. Voy a buscar la gorra esta que está muy chula. Yeah, I think most likely we're going to be seeing Fang and Kuni. Si la acaban odiando ya ni más. Yeah, that's what I anticipate as well. Ahí todo el hate, muy bien, Junkie. Algo es algo. ¡Saluda, Tibetano! ¡Saluda, Tibetano! ¿Dónde estás? ¡Saluda, Tibetano! ¡Saluda, Tibetano! Uy, ¿qué hace Elisa? Está Elisa ahí, mira, está Elisa. Tibetano, ¿dónde estás? ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Saluda a tus hijos, Tibetano, padre! ¿Dónde estás, padre? ¿Dónde está? ¡Vamos! Tenemos a Joran aquí y Elisa, menuda pareja más rara. Estaba a ti antes. Se ha ido Tibetano. Se ha ido. Ya no está. Se ha ido a entrenar. Se ha ido a entrenar, Tibetano. Así me gusta. Calienta, Tibetano, calienta que sales a las 2, pero sales. Lleva 10 minutos sin jugar. Qué hater que eres. En fin. Pues, ¿sabes lo que me pasó a mí, Junkie? Con la Azucena. Cuando fui a Madrid, estuvimos jugando mucho rato, muchas personas al Tekken. Y yo dije, me toca contra me voy a jugar a Azucena, que no se la habrá mirado nadie, ¿no? Porque es nueva. Y digo, voy a coger a Azucena y voy a apretar botones como un loco.
Y justo la persona con la que me toca jugar se había mirado muchísimo a Azucena en la demo. Y digo, joder, tío, es puta casualidad. Pues puta casualidad, tío. Over the years, we've consistently seen like what Sora a few years ago. Then it's like there's Bueno, ya lo sabemos que... Callaos, solo hay una cosa que tengáis que decir hoy, casters, que es... ¡Vamos, Tibetano! Así que mientras no se juega, tenemos aquí el cartelito del Tibetano World Tour. Yo te lo digo, Junkie, todo. Todo, lo va a llevar todo. Porque lo lleva todo. Mira, a mí me dijo que Claudio era un personaje muy fuerte y fácil. Así que yo es posible que pruebe Claudio también. Tibetano. Es que aparte Tibetano es el que parece muy pijo. El que hace así, que te ataca y hace. El que se le ilumina la mano. Ese. El que hace el podere. Lacasitos picantes. Por favor, patrocinad mi stream. Leveling up too, and you know some of these guys have been in the hyperbolic timeshare for the last couple months. Like Anakin hasn't even been streaming. El amigo de Azucena. I know he's got to be having some special training regimen. Yeah, es que no he visto Blitz, tío. Some players who got out on the tour early this year, right? Got all their travel in, all their competing on the road, got their points in, and then Pim pam. Faded into the background a little bit. I think that was intentional for their training regimen. Toma right? Lacasitos. It's just like everybody kind of sleeps on that. There's no more data on them. And I'm thinking that's. A ver, ¿queréis dejar de perder el tiempo y poner el siguiente... Y poner el siguiente combate, por favor? Que se nos va a hacer tarde. Hay un que con el Bridge que es igual. ¿Cómo es? Quincy. A ver. Exactly. It's definitely like a secret Discord tag. You know, they don't want to give anything away, no tells or nothing. But yeah, Anakin, super strong player. He had a really close set against Al. And Ryev coming up right now with that Jin. His Jin is phenomenal. He's just almost the perfect Jin. It's close to perfect, I think you could get. Ah, verdad, que tiene un arco. Cierto. Que de hecho se parece bastante. You know that win pose where he's like, power is everything. Mira, es este, ¿no? Yeah, pretty much, yeah. Se parece bastante, sí. The other thing too is you have to have like really strong game knowledge to play him at a high level like that too. Tiene hasta la telaraña esta. Other characters as well as your own character, you know, in a lot of ways. A lot of string knowledge. What strings have gaps where you can parry. No os quejaréis, que os dejo poner... Que os dejo poner los links que queráis. Ah, mira, si en tu búsqueda se ve mejor. Gaps of knowing, when and where you can do it and then what you can do in response as well. But yeah, we're going to see how this plays out shortly. No, sí, con razón venimos Tibetano a las 5 de la mañana. Si perdéis tanto el tiempo... But then I'm looking at C and D too. I'm like, man, you guys are gonna have fun with that. Dude, look at that. John Ding versus Atif Runback is happening again. The Rev Major Finals? Yep. There's so much stuff. And then Lohai intentionally putting himself into Group C to go up against Atif. Que ya hemos visto like, bro, los grupos. Group C is gonna be fun for you guys. And then we have Joe Crush, who won the LCQ yesterday. Yeah, the X Factor, joining in the likes of Ja, joining the likes. I don't count the Chikarin, Chanel, John Dinkman from last year. Ja was the real winner in my opinion. Ja, and then we had Gerlanda, you had Bilal, joining the likes of them as the bracket X Factor. Yo tengo que ponerme con el Resident 8, pero sé que me va a dar miedo. Yo es que, yo la verdad, yo ya desde hace tiempo dije que no jugaría Resident Evil, porque es que no, para pasarlo mal, y yo lo paso muy mal. It's not by coincidence. He is an X factor in this bracket. The wildest thing is that es que no. Came out of nowhere during the pandemic era for me, and then ever since then, he's really made a presence for himself, playing a lot. De hecho, que el 7 hace poco que es peor en ese sentido. Sí, aparte al ser en primera persona también, y no sé, tiene que ser terrible.
Unos sustos, unas cosas. No, es que no, es que no, es que no. Mira, yo el Resident Evil lo jugué de copiloto con un colega de Tarragona en su época, y creo que fue el 2. ¿Es el 2 que hay una biblioteca? ¿O es el 1? Que tenías que mover unas estanterías, adelante, para atrás. El 2. Pues no sé qué momento es que cruzas una especie de pasillo con las ventanas, y que justo cuando pasas, las ventanas revientan unos cuervos y entran con un estruendo horrible. Pues yo ahí dije, ya tengo bastante de sustos de esta. Pues dije, ya. O sea, pegamos un bote los dos hijos de la gran puta hace 20 años. Aparte jugamos por la noche. Pegamos un bote. Hago en la hostia. Y yo, todo el mundo que quiere jugar juegos de miedo, perfecto, que lo haga. A mí no. En el uno también pasa con perros. No. Yo lo recuerdo con cuervos, tío. Qué puto miedo. O sea, qué susto. Y yo... A ver, a mí el problema no es el miedo. A mí lo que me estresa son los sustos. Por tanto, a mí, el terror japonés, ¿por qué me gusta? Porque es un terror de te voy insinuando cosas. Es más lento, pero es más jodido mentalmente. El terror típico americano es de te doy un susto y me río. No me gusta eso a mí. Yo soy más de terror psicológico. Pues venga. Aquí Chunky que se va a aburrir porque esto es puro Tekken. Feng contra Jin. ¿Cómo les gusta Feng a los coreanos? Es increíble. Madre mía, cómo ha saltado ahí ese counter hit. Qué bien explotan los counter hits. Ya está Kokoma en Rage. Ahí la voltereta de las piernas. La batidora Feng. ¡Oh, madre de Dios! ¿Cómo se ha comido? ¿Cómo se ha comido ese puñito? ¡Qué bien parado! Y ese gancho está bonito también. Otro gancho. ¿Ha dicho estos Tekken? ¿No pueden perder los dos? Sería gracioso que hubieran... O sea, ¿qué pasaría si hubieran... O sea, si en el Tekken, cuando hay un double KO, le dan un punto a cada uno, ¿qué pasaría si hubiera 3 double KO? ¿Ha pasado alguna vez? Pam pam, madre mía, como menudo wall carry. No ha llegado al wall, pero he unido el carry. Es draw, pero sale. ¿Existe la palabra draw? Combate nulo y hay que volver a empezar. No me renta porque eso significaría que Tibetano saldría más tarde. ¿Con qué doble KO en la última ronda ya te vale? ¿Ah, sí? Hostia. ¿Cómo me gusta que en el Tekken, aunque hayas matado, todos continúes? ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena ahí! Con la finta. Esta era la música, me habéis dicho que no es de... ¡Oh, qué buen low parry! Lo de llegar hasta la pared, sí, que llega. La patadita, Kokoma que está en rage y esto va a ser... Uf. ¿Cómo le acaba de destrozar el drive en la cara? En la cara. No le he dado ni un frame del drive. Brutal. Vaya temazo, ¿no? Hostia, el temazo del palazzo este está bien perreón. No, si ahora que se acaba el Tekken 7 me van a empezar a gustar las canciones, no me jodas. ¿Será que siempre escuchaba la misma canción machacona? No, yo pensaba que eran todas así. Ya sé que lo toca Kakoka. Kakoka. Suena un poco mal eso, Titón, ¿eh? Buenas, Dravin. Pues Tibetano, buenas noches. Hasta las 2 de la noche no creo que salga.
Porque le ha tocado el grupo B, el grupo D. Y ahora mismo vamos por el segundo combate del grupo B. Así que se viene una tarde-noche de Tekken bonita, Drawin. Ahí está, sentado. ¿Qué tal Tibetano? Pues como dice Tetón, sentado en la silla viendo jugar. No. Está analizando a sus contrincantes. Y diciendo, madre mía, menudo nivelaco hay aquí. Qué buen side step tremendo. ¿Cómo está usando los parries de Cristo Raez? Madre mía. Ha escogido el grupo D y apenas vamos al segundo combate. Sí, hasta las 2 nada, Fate. 3 horas. Hemos empezado a las 5 y ha acabado a las 8 el primer grupo. Ha querido jugar el último. Sí, aparte se ha puesto él en el grupo D. Al principio se ha visto cómo ponían los cartelitos. Y nada. Eso será... porque aquí no se mueren de un toque. No, aparte es eso. Aparte es que estamos viendo todo el rato 1-1 y final round. Dices, tío, hola Cop, bien vuelto. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo han ido las carreras? Primero de todo, ¿qué tal las carreras? ¿Cómo han ido? ¿Qué has hecho? No, muy bien. Bueno, como yo en los fighting no te has ido 0-2, ¿no? Hostiarme eso he hecho. Bueno, pues como nosotros en los fighting, no te preocupes. Pues mira, te lo acabo de poner Tritón. Se ha clasificado Ulsan y Rangchu en el primero. Y ahora vamos justo por el segundo combate del grupo B. La buena, pues ya puedes practicar, Cope. Ya puedes practicar que las carreras la semana que viene tienen que salir bien. Qué buena, intentaba por arriba Raef. Ahora sí, ¡oh! Madre mía, lo lanza por ahí. Llegar a la pared. Es que mira qué dolor, tío. El último golpe ha sido el último golpe en delay. Yo veo que acabaremos teniendo todos aquí, este paso. Yo ves encargando los churros. Puede ser mañana. Hostia, molaría, Molaría sacar unos churritos aquí. No, creo que no tengo. Hace tiempo tenía de congelados, pero creo que no quedaban ya. Y si quedaran, estarían caducados, yo lo aseguro. For the Tekken player, right? Especially if you're trying to get to that elite level. It absolutely is. Pues yo, es que es eso. Me acaba de hacer Wonder Woman un churros, tío. ¿En dónde está jugando el torneo? En New Orleans. En New Orleans, ¿verdad? Sí. Estados Unidos. Así que claro, los que son de New Orleans tienen ventaja. Porque no tienen jet lag. Ahí, aquí la gente que viene de fuera de New Orleans, digo, con todo el jet lag, pues claro. En fin. No, mola mucho, tío. Ya sabéis que aquí, hoy, todos como vamos, Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos, Tibetano! Me hace mucha gracia esta tontería. ¿Qué quieres que te diga? Estoy así de tonto. Si llegas hoy, pues sí, pero llegas con... ¿Te imaginas que llegas directamente del vuelo de 12 horas y te plantas ahí? Y tienes que jugar justo cuando llegas. Creo, si no recuerdo mal... Sí, tío, Drawin, ya tocaba. Ha sido en extremis, pero ya tocaba que Tibetano tuviera un buen... Y aparte un buen sponsor, tío. Que eso está guay. Ya no solo por lo que te puedan pagar y ayudar, sino por el mental de saber que tienes un equipo detrás, tío. De hostia, esta gente confía en mí. Eso es brutal. Y sí, realmente se lo merece. Es que todo el mundo lo decía, tío. O sea, un pavo que se está recorriendo medio mundo, él con sus posibilidades, o sea, con lo que pueda él, y no tiene un sponsor, tío. Es que es muy bestia. Es muy bestia. No me lo puedo comprar, no me lo enseñéis todo el rato, cabrones.
order now. It's going to come out very soon. January 26th is right around the corner, man. Tekken 8. ¿Cómo van a molar esta monedita en los torneos, tío? Para decidir el lado. And look, man, I don't want to get soft. I'll save it for the end of the group, but you still got to be able to bookend this one, and we still got a lot of group play to go. Totalmente de acuerdo, Drawin. Before we get to our next match, we got to take a break. Don't go anywhere. ¿Cómo que take a break? ¿Cómo que take a break? Queremos más de esto. Bueno, a ver. Pues nada, otro tráiler que ya hemos visto. ¿Lau? ¿Lau o Paul? Venga, va. Azucena, mira, Junkie. Tu amiga. No me digas que no son bonitas las llamas, tío, las alpacas estas. Pero deja de moverte, hija. Deja de moverte, por favor. Soy la reina del café. Voy alpacas. Azucena. ¿Por qué no han subtitulado bien? ¿Por qué parece música peruano-japonesa? No, alpargatas no, alpacas. Aparte tiene pinta de tener un montón de fintas, un montón de cosas para joderte la vida, básicamente. Qué bonita es Jun, tío. ¡Corre! Pues os juro que la canción que suena parece un grupo peruano porque es peruana ella, pero de idols. El café es la bebida número 1 en el mundo. Las ojeras de Lily no pintan nada bueno, ¿eh? O eso o lleva los ojos pintados. Oye, el Super Akuma se ha ido carísimo. Sí, Super Akuma se ha ido... O sea, calentito para casa, sí. Creo que ha perdido 3. Pepo. Qué mal queda el concepto Pepo. Pepop. Ay, Dios mío. El Pepop. No me lo esperaba esto. Es que ya... Super Akuma 04, sí. Le ha quedado calentito el café a Super Akuma. El Coco que es low tier. Hostia, pero están enseñando como trailers extendidos, parece, ¿no? Muy bien, muy bien. Así está bien. 4 minutitos. Más trailers. A ver. Otra vez. Que dejéis de ponérmelo ya. Que no tengo dinero. Tekken, no tengo dinero para esto. A ver si lo entiendes. ¿Cómo me lo refriega? Que ya me he comprado el juego. Que ya está. Que no voy a comprármelo una segunda vez ahora. ¿Qué te pasa, Metavi? No hace falta, Metavi, no hace falta. Ya la estoy viendo aquí. Si es que lo estoy viendo todo el rato aquí. Y no hace falta. Ya sé que todos lo habéis comprado, cabrones. Si es que ya lo sé. Y sois de los que va a guardar la caja. Venga, a ver si vuelven a poner el dibujo de Andrés. ¿Hay alguien más que haya puesto que haya hecho fanarts de Tekken o qué? Uy, qué chulo este de Alisa, imagino que será. Hostia, realmente hay gente que dibuja muy Cristo, ¿eh? Drawin, falta el tuyo por aquí, ¿eh? Ya te puedes poner a hacer fanarts de Tekken, tío. Que quiero ver alguno tuyo por aquí. Lo otro que quiere decir es que curiosamente en Perú hay mucha influencia japonesa. Tanto es así que... Exacto.
Te un presidente japonés que todo el mundo le llamaba el chino. Que eso es muy curioso también. Pues ya sabes, Drawing, hacerte un dibujito de esos tuyos con sombras que son muy guapos. Y quién sabe, a lo mejor en el próximo. Hazlo cuando esté llegando ya el próximo TWT de Tekken 8. Y así se acordarán. ¡Hostia! Así se acordarán. Mira, si aquí hay dibujos ya del Tekken 8. Pero está muy guay, sí, que ponga cosas así. Hostia, haz a Tibetano con Ganryu, tío. Molaría. Uy, ¿qué es esto? Menudas caricaturazas. Oh, qué bueno este estilo Musha, tío. Estilo Musha. A mí es que el Musha me flipa. El dibujante este rollo renacentista, no, coño. De las flores. Es que me sale el nombre ahora. Musha. Lo fuimos a ver en Praga, creo que está el museo. Y está guapísimo. Hostia, ahora me estoy rayando, tío. Estilo pictográfico. Estilo de Musha. Alphonse Musha. Que es que me sale renacentista, que no es renacentista, que es rollo floral, rollo orgánico. Hostia, no me sale, tío, el movimiento artístico. El último Tekken que jugué fue el 5, el modo single player ese Platon. Hostia, pues no lo he jugado eso, tío. Single player con plataforma, hostia, no sé cuál es. Tendré que probarlo. O sea, había un modo rollo en 3D. ¿Qué es? Como si fuera un beat'em up. Beat'em up en 3D. Devil Within 56, la super secuela. Welcome back, everybody. We are here in New Orleans for the Tekken World Tour Finals. Buenas, uno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si el que era un pasillo salía enemigos por todos lados, pues sí, sería rollo beat'em up. What's going on, man? Yeah, super happy to be able to be here enjoying the Tekken World Tour 2023 live here from New Orleans, Louisiana. And Art Nouveau, eso, coño, lo que hace mucho es Art Nouveau. ¿Qué va? ¿Qué va, uno? ¿Qué pasa? Tibetano hasta las 2 de la noche no creemos que le toque. Ahora vamos a hacer el tercer combate del grupo B. Y Tibetano está en el grupo D. Así que tenemos para rato. Va a ser una noche, sí. Va a ser una noche bonita. Buenas, Iron. ¿Qué tal? Así que hoy vamos a cenar en stream. Si me lío, me lío. Mira, Siron ha empezado el grupo A ha empezado sobre las 5, ¿vale? Y ha acabado a las 8. Así que imagínate. Ayer llegó a las 4, imagínate. Madre mía. Pero bueno, es una vez al año. Está nuestro padre tibetano ahí. Así que todos, ¡vamos, tibetano! Todo para que el tipo que ha ganado la circunstancia se coma un Bueno, pero tiene la posibilidad de amargarle un poco el rato a alguien, Cop. Before we get to our next match, which is going to be a run back for the ages, MYK. We gotta see, you know, if Al is gonna sit down and play against Arsenal Nash, who's the player that he's worried about? Let's find out.
Me toca contra Slana, sí, ya lo sé. Bueno, es una persona muy fuerte jugando a Tekken. Y bueno, yo creo que tengo las armas necesarias para poderle ganar un poco, ni que sea, y colocarme primero de la lista ahí arriba, ganando muchos torneos y cosas, si no, no hubiera llegado hasta aquí. El japonés. Por supuesto, pero no lo veo llegando a top 8. Estaría guay ver un Jack en top 8, ¿eh? Y no ver ningún Akuma ni ningún 2D. Te recuerdo que te quedan horas de stream. Intenta llegar con voz. Bueno, ya tengo la voz tocada, así que. Y Junkie, mañana top 8, así que. Mira, juega con el mando de la Switch. Es que me hace mucha gracia. Deben ser calentadores o algo, pero parece que se vaya a poner a jugar con los dos mandos. Top 8 vas a estar, sí, ya lo sé. Bueno, tengo pastillas para el cuello, porque aún no estoy recuperado del todo. Pretz Salad Flavor, qué ricos los Pretz estos. ¿Este quién es? No me suena. No ves. Snack favorito, el pan de ajo, Qué grande. No sé quién es este señor, que ha ganado algo este señor. First place at Evo, first place at Combo Breaker, first place at Evo Japan, and first place in the global ranking. Nah, casi no ha ganado nada. No ha ganado nada casi. I've never seen the points that high for a TWT finals, bro. En I've fin. never seen that many points on one player. And speaking of which, Me hace gracia porque la mayoría llevan sus camisetas de su equipo, pero se pone una chaqueta encima en plan para que no se, yo que sé, no se ven. Este es un random totalmente, se va de gratis, ya verás. Mucha suerte tendrá que tener para perder. Ay, para ganar, digo. Red Bull le paga más. Mira. Mirror de Kunis. We in New Orleans. I like this one's for my ninjas in the crowd, bro. Let's go. Venga, ese duelito de ninjas. We're gonna see a lot of sets, a lot of kunais, a lot of down forward twos with a weapon attached to it. All our favorite stuff from Tekken 7. Ninja battle. Bueno, está claro que ahora alguien va a robar a alguien. Eso está más que claro. O como mola, la Dark Kunimitsu está guapa, también. Vale, por tanto, Ao es Dark. No, los dos son. Madre mía. Máscara blanca para Ao, máscara negra para Aslan. Sí, voy a controlar un poquito la voz, No voy a... Quería castellar un poquito sin castellano, pero veo que va a ser... Prefiero guardarme un poquito. Buah. Tremenda hop kick ahí, las vueltitas. Como la cuchilla en el suelo, Ahí a lo venganza, te remato en el suelo, pavo. Al final con el bajito, Se acaba de pasar un avión ahí por el medio. Qué temerario, por favor. Qué buena ahí. Ojo. Ahí el dash. Ciclista, váyase este de ahí. Ankara vendrá mal, señor ciclista. Salga de ahí. Salga de ahí. Qué buena. Cómo lo ha levantado después de este side step. Contra la pared. No le ha hecho mucho daño, la verdad, Pensé que le haría más daño todo eso. Se lanzó, se aproximó, no salió todo bien. ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía, menudo intercambio de lugar. Otra vez para arriba la hop kick bonita. Y ojo que Aslan se pone por delante.
Qué bien leído ese bajito. Y lo castigó, vamos. Lo castigó con la vida. ¿Alcohol ha dicho? Uf. Qué bien agachado. Las vueltitas mágicas. Lo deja ahí estoneado. ¡Oh! Lo perdió. Ya no tenemos la referencia de quién es quién, ¿eh? Ya no tiene la máscara. Ahora sí, izquierda Ao, derecha Aslan. Pues nada, easy bro. Primera para Aslan. Ao que lo está mirando en plan, pero ¿qué ha hecho? ¿Pero cómo puede ser? Si yo también llevo a Kumi. ¿Cómo puede ser si yo también llevo a Kuni? ¿Qué ha pasado aquí? Guíate por la colita. Está juguetón, ¿eh? Qué rabia da este tío. Es que le gana al Ao como si fuera el que estuviera jugando. Me hubiera gustado más ver a la Kuni madre. Hostia. No conozco. No sé qué quieres decir, Siron. Aparte, Aslan a la original, vale. La del Tekken. La del Tekken 2. Aparte, Betaví, Aslan es de los que te gana y cuando acaba un round hace así. Mira al de al lado en plan. Ah, espera, que estoy jugando, ya ganó. A ver. Ah, muy bien, sí. Que eso da mucha rabia. La flautita. No te digo yo por dónde te voy a meter esta flautita. La flautita rica. Vale, Tritón. Colita negra Ao, colita blanca Ash. Aslan. Madre mía, buena presión ahora mismo de Ao, pero prácticamente tiene la misma vida para los dos. Empieza el festival de los low parries. Madre mía, menudo wild carry Cristo. Buen protegido esta vez. Es que otra vez por arriba y la puñala en el suelo. Y espérate que vamos a estar aquí más rato, Tritón, así que juguetón puede estarlo mucho. Va a ser intensito lo de hoy. Y lo de mañana, ¿eh? Lo de mañana también. Yo espero que se clasifique Tibetano para mañana. Y yo creo que aunque no se clasifique mañana también lo podemos hacer esto. Aparte mañana será torneo normal ya, con losers y con winners y losers, así que no durará tanto. Qué buena cazada, madre mía. Ahí la pared. Aquí se tiene que poder romper la pared para tirarlos en el río. Venga. Muy bien, Ao. A punto de llevarse el primer round. Primer round para round. Hostia, el chat del Tekken, del stream oficial de Tekken, están todos poniendo la cara esta, que no sé si es no entiendo por qué. No pillo el lore, pero están todos poniendo esto. ¿Por qué? ¿Porque es aburrido, entiendo? ¿O qué pasa? Vale, porque es aburrido dos kunis. Yo no veo que sea tan aburrido tampoco. Está... es una pelea de macarras ahí, luchando, echándose cuchilladas. Menos 3 de IQ, vale. Vale, pues el chat es el de esto oficial. Son dos camorristas luchando entre ellos a cuchillada limpia. Y ya está. Es como la peli del vaquilla, ya está. Acuchillada por aquí, acuchillada por allá. Te robo los dineros y ya está. Intelec 8, Carisma 3. Bueno, Intelec 8 tampoco sé. O hablas de mí, Tritón. A ver, que no tengo mucho carisma, ya lo sé, pero bueno, es divertido esto. Cambia hacia detrás, buena patada. Madre mía, cómo lo acaba de recoger del suelo. Pues ya está. Aslan Ash, que dice que se saca el de esto.
Y ala, a por la siguiente. 8, es que 8 es muy intellect, ¿eh? Claro, Cop a lo mejor es 8 de 100. Tampoco lo sabemos eso. ¿Cuál era el tope, Tritón? ¿10 o 100? Porque 8 de 100 es poco. Pues ya está, un combatito más de este grupo B. You know there has to be some kind of burning motivation for Al to be able to overcome that matchup, but not going to happen today, at least not in group stage. De 100 sigue falling siendo mucho. 2-0 to none other than the Emperor Arslan Ash. Arslan Ash, you know, he's definitely trying to close out the chapter of Tekken 7 by being called the MVP Boom. of Tekken 7. I mean, dude, if you win an Evo in Evo Japan, Creo que cuando hagan una próxima pausita esta de 6 minutos, me iré a mirar algo para comer, ni que sea un sándwich o algo. ¿Un sándwich? ¿Ya un sándwich? Saber escribir es algo, sí. Pero lo suyo es saber... Yo creo que el baremo está en saber escribir, pero sin cagarse encima. That's never even Not the triple crown, that's never right? even been conceived before, you That's know? crazy. Evil Japan, Evil ¿Ves? World. Esta música es la que me sobra. And it's so crazy when you consider where he came from. You were talking about it yesterday, man. Dude, bro. Imagine you just get your visa, you barely show No up. puedo creer. You're 20 minutes before getting DQ'd at your pool. You're Venga, dejad de hablar ya. Dejad de hablar y poner el siguiente combate, por favor. Queremos el next combat. Motherfuckers. Oh my god. Chiu, 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 But chiu, our chiu. next match, before we get further on his timeline, right? Our next match is going to be none other than Anakin going up against Right. Chiu, chiu, chiu. Chunda, chunda, chunda. No, pero más que chunda es chiu, chiu, chiu. ¿Dónde está nuestro padre? ¿Dónde está nuestro padre? Look, even a Cooney mirror match couldn't quiet this crowd down, man. They love it, and especially No veo a nuestro padre por aquí, ¿eh? Anakin here. To me, this is home turf. Tibetano, saluda. This is as close as you're gonna get. It's right next door. He's down Tibetano, the street. saluda, va. It's only an Queremos 8-hour verte. drive from here to Atlanta. 6 if you go in. Chiu, 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 Anyway, chiu, chiu. Rafe versus Anakin about to face off here. ¿Va a jugar Jack? And Rafe, of course, we talked about him, hailing from Saudi Arabia. Pues ahora lo Had veremos. that big win at Brussels Challenge, major edition, first place earlier this year, 850 total points. Que juegue Paul. Hombre, Paul mola mucho, tío. That many? But the ones he went to. Paul está re guapo. Pero si los... Se puede ver y de mirar, pero si los tiene delante para verlos, Tritón. Mira, mira. Mira ese Jack, cómo se ha puesto tontorrón ahora el cop, ¿eh? Mira cómo se ha puesto con tontorrón que le gusta los grandullones. Piu, 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 piu. He's no stranger to that either. He has to know that going into this. And I always bring it back to like what Joey said at Le at Clash of the gustan Olympics. grandes. Like, yeah, his timing is good, but he's also always on the move. Venga. He's just as conscious of his own habits as much as yours. Puedes sacar Jack o puedes sacar otro. That's the difference between good to great. You know, is when it's one thing to be able to pay hyper attention to what your opponent's doing. Marisa, ya ponte Kina Abigail, sí, sí, todo. Options, but your timing on those options as well. Todos bien grandes. Saca Jax, muy bien. And you got to be able to flip that on a dime. You got to be able to do that in between rounds. You only have a first to two here. This is crucial. Every round counts. Every hit counts. Sí, sí, como está diciendo eso, que cada round conta. O sea, aquí, como hemos visto antes en las puntuaciones, van según los combates que ganes. Ya está, si ganas 2-1, tienes 2 puntos. Si pierdes 0-2, pierdes 2 puntos. ¡Buah! Madre mía, cómo empieza ahí launcheando a Anakin. Anakin que está dándole al lado oscuro su merecido. ¿A ti te gustan mayores? ¿El qué? Tritón, ¿qué vols dir? Hombre. A Cobb a Cobb le gustan enormes, le gustan grandes. Pff, madre de Dios. JP pero en este caso sería mayor pero de edad. JP. Mola mucho más Marisa que JP, a mí no me jodas. Cobb.
Marisa Senpai es maravillosa. Mira cómo está este Jack de fuego. ¡Oh, la hop kick! ¡Madre de Dios! Mira ese dolorcito, Llega a la pared, Mira la puta vida cómo ha bajado. Me cago en su padre. Increíble. Es que cómo empieza de fuerte. Pero ese golpe que sale a 2 frames, ¿o qué pasa? Madre de Dios. Aquí lo ha cazado, Aquí lo ha cazado, no consigue ir a la pared. ¡Oh! Low parry precioso. A Juan Palomo, que le da un ataque al corazón. Me recuerda a los robots de Blast Blue. Ahí lo interrumpió muy bien. Buena patadita. Asco de personaje, ¿cuál de los dos? Ya llega a la conclusión de que la gente le dan asco a todos los personajes excepto el suyo. Y a veces incluso el suyo cuando te toca un mirro. ¡Saluda, Tibetano! ¡Saluda, Tibetano! ¡Estamos aquí, tus hijos! ¡Saluda, padre! Ahí el poder de Red Bull reside ahora mismo en Anakin. Vamos, ¿cómo te ha puesto? De verdad, tienes que vigilar más. Tienes que estar ahí. Cuidado con los puños, que te va a echar puñetazos y patadas. Pero defiéndete, hombre. Defiéndete por arriba. Déjate de los parry. Tú tira para arriba. Ya está. Quítate la mascarilla que aquí hay peligro. A lo mejor sí, ahí sí que hay. Cúbrete para atrás. Bueno, que de hecho en el Tekken no hace falta, en principio, cubrirte para atrás, se cubre solo. Pero acuérdate de agacharte. Acuérdate de agacharte. Ay, madre mía. Bueno, que hay golpes que como no te... Sí, eso sí es verdad. Pero por norma general, en principio es eso sí. Si no tiras para atrás, en principio se defiende. Pero bueno, yo tengo la manía de apretar siempre para atrás ya, así que... I mean, fighting games traditionally is a singles event, especially in the West, right? We don't have as many team-based events, but vamos a ver si consigue levantar esto ahora. Es que es tan puto loco el Jack, tío. ¡Bumba! Venga, patadita. Into combito. Te lleva a la pared. Macha con el suelo. Madre mía, qué bien aprovechaba las necesidades de Step para sacárselo para adelante. Ahora no entró la hop kick, bien castigada por Anakin, pero cuidado que es que este lo tiene casi hecho ya, Va a tener que espabilar mucho a Anakin. Saca el drive que no entra. Uff, qué bien. Defendió ese bajito, pero al final nada, Uff, por arriba muy bien protegido. Sí, señor. Hay un poquito de wave dash. Intentaba el whiff punish, no se le muy bien. La patada se la llevan en toda la boca. Uf, eso te tiene que dejar en positivo por lo que ha tardado en cargarte, madre de Dios. Saca el drive. ¡Oh, qué bueno el bajito! Poquita vida le ha quitado. Pero Anakin, que ya le habías matado. Que ya le habías matado, que no hace falta ponerte así, hombre. Bueno, ese puñito. Oh, el último. Tocó el botón en el último de la string. El último golpe de la string. Y de ahí media vida se ha ido a tomar por el saco. No toqui lo botoni. Y el parry que está haciendo su trabajito, El parry de Raef está entrando. ¡Oh, madre! ¡Dios mío! Esa patada parando el drive en su boca. Sí, sí. Se la ha echado en la boca, Venga, esto es combito y se va para abajo, Ahí rompiendo la pared.
O sea, el parry de Jin lo está sacando súper bien Rive aquí, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Otra vez! La patadita. Hola, Reveal, guapo. ¿Qué tal? Oye, qué guapos los vídeos tocando la guitarrita, tío. Tocando ahí en el escenario las jams esos. Muy bien, Reveal, tío. Muy bien, me han gustado mucho, tío. Así que sigue así, que están los vídeos de puta madre. Quiero que suba más contenido así, que está muy guay. De verdad te lo digo, Reveal. Madre mía, este juego. ¿Ese no fue Jam? Ah, fue concierto en el teatro, perdón, es verdad, cierto. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero que ponías que habías compartido escenario con unos músicos de puta madre. Estaba muy guay, tío. Yo es que a mí estos vídeos me flipan. O sea, ¿os imagináis este torneo con las cargas, por ejemplo, de Street Fighter 6? Yo creo que ya habría jugado tibetano. Ya lo habríamos visto. Pues estuvo muy guay, Reveal. Ya te digo, quiero ver más vídeos de esos. Que te veo que de vez en cuando solo pones alguna foto o algún vídeo. ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¿Cómo va Tibe? Pues mira, seguramente Tibe hasta las 2 de la noche no juegue. Así que va a estar fan este momento. Estamos en el grupo B y vamos por, no sé si es el cuarto o quinto combate del grupo B, y son round robin de 5 personas. Así que tranquilos, que aún no he jugado y jugará tarde, así que. Pero yo me lié y dije, no, pues aquí estaremos, ya está. Fue gracioso porque dije, hostia, qué pasada, porque va a empezar a las 5 de la tarde hora de aquí, ¿no? Pero yo tenía pensado levantarme, si hacía falta que empezara a las 2 de la madrugada, hacerlo así. Y me ha hecho gracia que aún y empezar a las 5 de la tarde, igualmente lo vamos a ver, lo que nos interesa no lo vamos a ver hasta las 2 de la madrugada. Pero bueno, es igual. Yo contento y feliz. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos con el... ¡Vamos, Tibetano! Ya está, perdón. Madre mía, cómo está el codazo de Jax, El codazo de Jax. Cómo buscaba ahí el overhead a Raef. Qué bien agachado. Patadita y se la lleva Anakin, que acumula su primer round. Uf, se lo cortó muy bien. Oh, qué buena. Lleva aquí el combito. Sí, está por ahí. Ha salido... Puso Arada una foto en Twitter donde decía que había llegado ya a New Orleans. ¡Oh, la jopa! ¡La jopa! ¡Madre mía! Si es lo que te digo, lo mejor de hacer un videojuego así no es hacer el juego, es el viajecito después que te pegas con todas las competiciones. Yo también quiero hacer un juego de lucha. Madre mía. That's the benefit of a steel toe boot, man. When you need just that extra bit at the tip like that. No. Yo creo... No. Muñecos ya están todos. Lo que a lo mejor sacan algún tráiler de los que aún no han sacado. Faltan 2, teóricamente. Si no recuerdo mal... Espérate, que lo busco. Quedaban 4 muñecos por salir hace un par de semanas. Sacaron a Panda. Sacaron a... el tráiler de Alisa ayer. Con el Rey Char de campeones. Y faltan teóricamente Zafina y Lee. ¿Quieres decir que anunciarán el Season 1 DLC antes de que salga el juego? Yo también espero que alguna sorpresa anuncien. Sí, yo también lo espero. Pero yo creo que hoy sacarán al menos un tráiler, o el de Zafina o el de Lee, que son los dos que faltan. Así que yo creo que irán por ahí las cosas. Hoy en día lo hacen todos, por desgracia. Sí. No, pero pensaba que a lo mejor se esperarían a sacar primero el juego
y en un tiempo anunciar los DLCs. O no, o a lo mejor sí. No sé, pero se me hace muy raro que antes de sacar los DLCs no hayan salido un tráiler de todos los personajes. ¿Sabes? Eso se me hace raro. Kokomo, of course, I think out of the Korean players, definitely one of the more well-traveled ones this year as well. He was anywhere and everywhere, it felt like, for a while. Pues eso no sé. Entiendo que es lo normal, ¿eh? Que para que la gente... A ver, igualmente yo, por ejemplo, el juego me lo he pillado ya con la primera Season Pass, o sea... Será curioso. Bueno, oye, aquí hemos visto alguna Kunimitsu que lo ha hecho bastante bien y es DLC. Y oye, y a la gente mala como yo, los DLCs 5 euros y que esté más fuerte el personaje, pues ya nos va bien. De hecho, del Tekken 7 tengo todos los DLCs menos uno, que es curiosamente uno que me llama la atención, que es Elisa. Pero ya no me evidentemente ya no la voy a pillar. A lo mejor si en un futuro venden la Elisa, perdón, por 10 céntimos, pues no te digo yo que le pille, para probarla ni que sea más adelante, yo que sé. Pero es que es eso. Antes de que salga el juego te enseñan el DLC, pero es que ya te están vendiendo el juego con la primera Season Pass si quieres. O sea, ¿quién es más ansia? ¿El que vende el juego con el primer Season Pass o el que se compra el juego ya con el primer Season Pass sin saber los personajes? Pues, quien se compra el juego con el primer Season Pass. Te anunciaron antes las expansiones, ¿no? Que el juego en sí. Madre mía. Me hace gracia que pongan el logo de Red Bull debajo para los que juegan así como rollo Cani. Que se vea el logo. Yo me he comprado el juego base con la season, igual que yo. Sí, igual. La que no es la edición más tocha. La especial, ¿no? Creo que es. La otra es la Ultimate, diría yo. Yo después del desastre de TWT23 ya no vuelvo a precomprar nada. Yo es que me lo paso muy bien con Street Fighter 6, la verdad. Entiendo que como yo soy muy puto malo, no me doy cuenta de muchas cosas. Y entonces eso hace que lo disfrute más, imagino. Y realmente, si no saliera el Tekken ahora en enero, me hubiera pillado el Rising también, el Gran Blue. Yo con el base me sobra, soy feliz con Jun. ¡Ay, qué bonita Jun! La verdad es que sí. ¡Oh, primera Zafina! Si el juego es divertido, pero no tener ni los controles de... Ya. Yo es que los colores del primer traje me los saqué con el... Y el segundo traje me los saqué con el modo historia, con el World Tour. El Rising, ya lo sé, Raven, que en tu caso es amor-odio, ya lo sé. Pero ya lo sé, ya he visto tus tweets, ya. Pero bueno, ¿lo van a solucionar eso o qué? ¿Lo del Dash L era uno de los problemas? Claro, pero es lo que decía antes. A vuestro nivel entiendo que esto puede ser una putada, pero al mío, que no me entero de una mierda, me parece divertido. No tiene pinta. Pero no salió... O era un comentario tuyo quizá irónico lo de que había una forma de cargarte, de evitar el Dash L. Que era con el escudo o algo así. Recuerdo un tuit tuyo de... ¡Ah, coño! Que se eliminaba así. Y no sé si era de verdad o era rollo muy irónico. Pues igual que yo, Cop. Igual que yo. Era irónico, ya me lo imaginaba. Que se paraba con el escudo, de acuerdo, con la guardia, con la full guardia esa. Bueno, a ver si es verdad y lo cambian. Que no sea tan positivo el Dash L. ¿Sabes? Que el ataque se pueda centrar en otros ataques y no solo en eso, y que tengas que estar esperando como un tonto ahí todo el rato. Es como lo del Street Fighter 6 de los grabs. Que cuando te levantas no te puedes levantar con mierda. El juego se lo fuma todo los inputs. El Under Night. Mucha gente está esperando el Under Night, ¿eh?
Es que esa gente que su único momento es ese. Solo tienen un botón, ¿no? El dash L, dash L, dash L, dash L. What a blow on the forward 4 it does leave her airborne. Yo es que mi idea ahora es darle muy fuerte al Tekken 8. Y tarde o temprano el Under Night caerá también. O sea, es que es la puta enfermedad. Pero bueno. Ahí está el ganchito de Zacina. Y entonces, ¿por qué tienes huevos de... Ya. Típico. Muy bueno ahí Aslanash con sus Zacinas. Se lleva este segundo round. Hasta el Kiko que le flipa el juego está triste. Ya. Pobre Hiko, tío. Hiko está tan a full con el Rising. Pero yo creo que lo tiene que acabar cambiando. Lo tiene que corregir. El internet te va a dar 2 sesiones. ¿Sí? Ya, pero es enfermedad. O sea, a ver, yo tengo comprado hasta al ¿cómo se llama? El de... El que son como dibujos, no, dibujos animados no, que son como... Es que me sale Rival Schools, tío. Skullgirls. Hasta eso tengo. O sea, que es pura enfermedad. No, al fin y al cabo también lo que a mí me llama de un juego es si realmente hay una play base. Porque si, por ejemplo, yo pillo un juego que soy muy malo y al hacer rankeds o algo me toca con gente muy superior a mí, es que me voy a acabar cansando. Por eso me gusta el Street Fighter 6 a mí, porque cuando yo me pongo a hacer rankeds me pone con gente que más o menos es de mi nivel. Y no hay Smurf de estas. Madre mía. Sacando lo que puede Aslanash de ahí. Y se la lleva. Por eso que a ver si sacan tráiler. Yo quiero una demo al menos, tío. Yo que sé, una beta, una demo, lo que sea. Pero quiero probarlo, tío. ¿Cómo? A mí el Street Fighter 6 me ha puesto en platino y ha aumentado mi consumo diario de verdura. Yeah, delayed, off timing a little bit. This time he did that 4-4-3 immediately. He was probably betting on the same gap being there. Yup. High level play, man. Show your Qué explícito. you think they're going to do it again, and then they already have an answer for you next time. It's trap. Vamos, estás comiendo. But here we go, game number 2. Brimstone and Fire again. Estás comiendo nada que da gusto, Yo tengo la grandeza de que a mí me puso, no sé si me puso en Iron. O sea, ahí abajo del todo. Como la purria que soy. Y de momento con el look llegué a... Estoy en oro 5 creo ahora. Y para mí de momento estoy muy bien. Pero no puedes bajar de platino realmente. No puedes bajar del nivel donde estás. Es como que hay un tope, ¿no? Cuando llegas a... O sea, si yo estoy en plata y subo a oro... Sí, pero no, pero si tú estás si yo estoy en plata y subo a oro, ¿vale? Cuando... O sea, y empiezo a perder, no voy a bajar a plata otra vez. Creo que me quedaré siempre en oro ya, ¿no? Oro sin ningún punto de oro, sin ninguna estrella, pero oro. Creo que no se podía bajar, no te podían echar para abajo. Madre mía, cómo acaba de explotar el drive. A partir de platino puedes bajar, antes no. Ah, vale. Ahí ese descent bonito. Uy, que se puede en modo araña. En modo araña de Aslanash. Ahí pronto el step. Pero es que Aslanash se las conoce todas. Vamos, que me he tirado tarde sin ganar la partida, es horrible. Y pues ves perdiendo hasta que llegues al nivel.
Si quieres alas, tú avisas, Joe, vale. Sí, sí, sí. Al 6. Yo lo intento, pues que a mí ya te digo, lo que me da muy bien precisamente es eso, son las rankeds, porque como yo soy un patata, al menos ahí me encuentro gente de mi nivel que me ganan, pero que yo también les gano. ¿Sabes? Porque, aparte, yo hacer salas con vosotros me lo paso teta, no te digo que no. Pero claro, hacer un FT 20 y perder 20-0, hostia. Aquí al corazoncito hace un poco de... Pero que ya lo sé, que no me importa, ¿eh? Madre mía, Wiponis terrible con este drive. Kokoma a punto. Madre mía, qué bien la ha levantado ahora Slash, ¿eh? ¿Cómo lo ha levantado? Sí, ríete, Iron, pero eso sí. Yo es ir a un torneo de Tekken, por ejemplo, y vamos, y entre todos ponerme, dejarme el culete, pero sí de grande, de todas las veces que he perdido. Pero bueno, me lo paso bien, si yo me lo paso bien porque estoy con la gente, ya está. Ya sé que no voy a ganar, que voy a ir 0-2 y ya está. Pues venga, a punto de uno de los dos se lo empieza muy fuerte a Slash ahora, mira, mira, con la tontería, media vida de nada. Ahí el sidewalk se pone en pared, cuidado, Uf, wall standing no ha ido bien y ahora sí. Pues ya está. Slash pa' casita. Con la golden lever, La golden lever. Y en Play 4, tío. De verdad, Otro que hago que menudas. Yo me la había planteado para el 8 la Zafina, Pero cuando vi que había golpes donde se quitaba vida ella misma, dije, es igual. No está hecha para mí, estoy yo como para ir perdiendo vida yo solo. Bueno, pues quedan 1, 2, 3, 4, 5. 5 aún. Voy a tener que ir a buscando ya las pastillas para la garganta. Se tendría que quitar en sufrir kick. Still has to play, of course, Al and Arslan Ash. Yeah, that's still gotta go down. That's probably gonna be the one to define this so far. But man, it's looking good for Arslan. Pero también está chula, tío. For sure. Yeah, super clean. Aunque de asco. ¿Qué vais a jugar Tekken 8? Pues yo no lo sé. La verdad. Me gusta Paul porque hace un daño increíble. Claro que sí, Cobb, date el Jack, hombre. Me gusta mucho Lily también, que dice Tritón. Tritón, deja de copiarme. Víctor lo quiero probar también. Y Jun me gusta mucho también. Es que Jun es muy bonito aparte. No, a mí Paul me gusta el nuevo pelo de Paul, Me gusta mucho el nuevo pelo de Paul. Pelo de Paul, pelo de Paul. El pelo de Paul, el pelo de Paul. Paul es así ahora. Con el pelo así. Es que ¿sabes lo que pasa, Cop? Que ya he visto fotos de Paul en Tekken 8 con el pelo normal para arriba con la gomina y es que no me entra, tío. Me cuesta mucho aceptarlo. La Collector's Edition, Sí, pero no ponéis el precio por ningún lado, zorros. No ponéis lo que vale, Que después la gente va a buscar el precio ahí en Google y dice 280 pavos. Y les da el infartito. Es calentón. Say the price, motherfucker, say the price. You don't say the price, You don't say the price, Di el precio, zorro. Di lo que vale.
No lo va a decir, ¿no? He don't go to say the price. Venga, va. A ver con qué vídeos nos sorprenden ahora. Tiene que salir algún trailer. Saldrán los trailers hasta ahora. Pero es cierto que les están poniendo una pequeña intro a los trailers. 25 centímetros, es que es nada. Es que es una figurina. Es un Tamagotchi casi. Tamagotchi. Tamagotchi. No ponen música. Es de ellos, Son ellos que no ponen música. Ahora. Venga, yo digo que será Paul. Bueno, porque van a poner todos los trailers. Los estarán poniendo por orden, digo yo. Paul Lau. De los primeritos que salieron. Víctor. Pues no lo ponen por orden. Oh, le coucher de soleil sur la scène. C'est pas mal pour la vie. Voilà, je suis le next. ¿Cómo se llama el de Final Fantasy? No me acuerdo. Para. Pero new, Oh, avec la pistole. Les sablés laser. Lleva t'écouter la gueule. Mira cómo baila con los. Le acaba de romper el pecho a Claudio, pero vamos. Es que estaba muy enfadado Miguel. Estaba ahí. Que te pego, leche, que te pego. Míralo ahí. Y ponen a un francés con su espadita y sus pistolas. Hostia, ¿cómo se llama el personaje de Final Fantasy, tío? Que no me sale ahora. Mais qu'est-ce que tu fais, merde? Noctis, eso, Noctis. Miguel lo pondrán en DLC, ya verás. ¿Miguel, primera season de DLC o qué? Y se fibla contento. Una baguette. Que seguro que si la puedes poner, Drawin, al final. Seguro que si la podrás poner. Mira, este... Yo no tengo pinta que sea tan fácil este Keko, tío. Yo creo que realmente Víctor va a dar mucho juego. Pero va a ser complicadete, tiene pinta, Y con la espada, con la pistola. Bueno, desde que salió en el juego ese, que era como el GTA. Hostia, estoy fatal de los nombres ya, Va a ser movidito, exacto. Yo veo que sí. Va a ser algo... No va a ser easy easy de llevar. Vale. Pues el videojuego ese, no me acuerdo ahora el nombre, el Saint Row, que podías llevar, en lugar de una espada, podías poner dentro del juego, O sea, utilizando en el juego la... Hostia, es que no puedo con estas figuras, tío. Es que son muy pochas, de verdad. Es que es horrible, tío. Mira esta. Es que parece un 3D. Parece un 3D mal hecho el muñeco. Eso, el Penetrator, el... Que llevabas un dildo de 1 metro en lugar de... En lugar de espada. ¿Qué son esas figuras? Esa es la frase. Drawin. ¿Qué son esas figuras? Por favor. Son horribles. Si son mejores... Son mejores las del Tekken 7 y ya son feas. Mira que había dicho. Mientras estén entre... Hostia, cómo me mola estos. Y es lo digo, esto no lo ha hecho un niño pequeño, estoy segurísimo. Oh, qué guapas estas, tío. AliExpress hace mejor figura. Totalmente de acuerdo. Parece un mal render de un 3D. Que esté mal hecho el render, de verdad, es horrible. Venga, a ver si vuelve a salir el dibujo de Andrés. Buah, qué guapas
de Chesero. Este tipo... Me recuerda un poco a lo que haces tú, Drawing, tío. Ahí jugando con las sombras, tío, con los negativos. Es que es muy guapo ese tipo de dibujo. Mira, la de Andrés. La de la derecha, la Lili. Ahí, enhorabuena, Andrés, tío. Ahí está tu dibujo, sí, señor. De puta madre. Uy, un dibujo... Un Yoshimitsu hecho con Dax. O este, tío, es que... O sea, de verdad que me dais mucha envidia, tío. Yo llevo intentando dibujar rollo manga, que es lo que me influencia desde que tenía 15 años. Y... y sé hacer un par de personajes y ya está, tío. Pero dibujar así y sobre todo... Y después pintarlo... Sin que me des mucha envidia, tío. Pero tú dibujas bien, tío. Yo no soy capaz de hacer esto ni de coña. Es increíble. Venga, voy a aguantar un poquito más. En el próximo parón, a ver si voy a coger algo para comer. Porque lo quiero delayar lo máximo posible para... Porque si no después será terrible por la noche. Sí, hay bestias dibujando, son increíbles. Yo tengo un colega que hace unos dibujos con la punta fina así, y dices, pero cabrón, ¿y este paisaje en blanco y negro que te acabas de currar? Pilla algo de comer ahora que va a haber relleno. ¿Qué? No, después. Espera, a ver si lo veo. Una cosa. No, espera con esto. Uf, no me acuerdo de cómo era esto. Bueno, es igual, no me acuerdo. Hola. ¿El qué? Oh, gracias. Mi mujer es una santa. Me acaba de dejar una hamburguesa para cenar. Qué maravilla. Así que después, en el próximo corte, habrá que ir a buscarla. No te duermas, Cop. No te duermas. O es... Ah, no, pone Keiga. Ah, vale, no es dormir, es otra cosa. Yo le he hecho una comisión super bestia a Nur que va a costar un pastón. Joder, que... No sé quién es Nur. Pues qué guay, tío. Qué guay, Junkie. Ya me la enseñarás. Japan versus Saudi Arabia in New Orleans. But before we get to our match, man, we gotta give special props. So again, Game Dimensions for the awesome Tekken. Que son muy feas. Bueno, estas son del Tekken 7. Aún no son tan feas. Out of that 220 something move list, you could probably pose them. You could probably pose them. A ver si puedo enseñar algún. I'm trying to see Kazuya do the helicopter kicks, man. 4-4-4-4-4-4. You probably need a few to, I guess, get the whole thing going. But again, big up Tekken de los chinos. Sí, es que parece el Express. Lo que decía Sairon. Que es que en el Express las figuras son mejores que estas. Dile a tu mujer que dos más por aquí que ahora envío el globo a recogerla. Tritón. Make sure you guys support them as well. Absolutely. A ver. Shoutouts. They already got wave 2 out, but let's take another look at the report card for Group B. Arson Ash here, the perfect straight 8 student with the 2-0-2-0 in both of his sets. Yeah, I think a big question mark for him going into this was the Ao set, especially after Evo. What's Ao's response, especially after the win that he was able to get on him in group stage at the same event last year. But Arson Ash quickly silenced all critics, I think, if there were any left in the building. You see right there, 4-0, 2 wins. Creo que en el Instagram de un amigo, de este que os decía, salían dibujos suyos.
Bueno, es igual. prevalent. Voy a por comida y alcohol. No pasar la mala hostia de las carreras. Venga. Cop, es que te falta training, tío. Te falta training de las carreras. Tienes que echarle más horas a las carreras. Hombre. Bueno, ya tenemos aquí a Ao. Like, it sounds corny, but like when you ask a player, right? When you ask a player, like, yo, how do you feel about this character? And you know, like, if it's not a character pick that you're forced to make, but it's one that you voluntarily like. Y no descarto que hoy caiga un gin tonic, tampoco. Ya os lo digo. This character is my ideal character, is the way you put it. Let's go. You know, and the Koreans also have a saying too. Sonemachi just means like it fits in my hands. Porque ya puestos. Like this is my character. It just works with my hands, you know. Pues otra vez aquí tenemos ya Jin contra Kuni. Tan, 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 tan. Qué bonita canción. Luego empieza fuertísimo con ese side step. Madre de Dios. Aquí doble patadita. Se la está devolviendo ahora a Ao. Se está viendo en el chat de Tekken Pay to Win. Buena ahí, low parry, bonito. Uf, llega el Rey Chat, se lo come. Y esto es ronda para Ao, pero vamos. El buen Richard. Mira, mira. Matóle. Matóle bien matado. Ahí low parry otra vez, tremendo. A mí me sigue pareciendo increíble el low parry. Poder leer a tu oponente de tal manera de que entre un low parry. Ahí entró el launcher, esa rodillita. Otra ronda para Ao. Doble hit, aparece por arriba. Madre mía, cómo se le ha esquivado, a ver. Sergio Nur. Hostia, es muy manga, muy anime, ¿eh? Qué chulo. Qué guapo. Está chulo. Está guay, joder. Pero bueno, si merece la pena, tío, pues bien gastado está. ¿Le has pedido algo de Claymore? ¡Oh! Ese puño, qué bien se ha agachado ahí, Raef. Tiene pinta que sí, te lo paso. Vale, ya puedo pasarlas, vale. Bye. Ahí el side step, bonito. Molaría que si pisas que si te encuentras con la máscara se tropezara el personaje. Sería curioso. O sea, yo tengo aquí, mira, yo tengo esto. Esto lo compré en una feria estas de... Compré en una convención de esta. Esta foto de la espada del inmortal. Hecho en tinta, es original, ¿eh? Original sobre tinta, es precioso. Que esto es el John Underart, se llama este. Okay, yo, you think I'm gonna go back turn? You think I'm gonna go spin, right? That's when I go full crouch, get you with the sweep, get guaranteed return after that. Like, man, it's so many layers. Yeah, it's like in boxing, right? When you start to just like stomp. Pues este que os he enseñado, me encontré en una, no sé si era una Japan, un festival japonés así. Estaba John Underart, se llama este chico,
Y le tuve que comprar esta porque es que era brutal, tío. Ah, qué chula. Hombre, cómo no. Tenía que ser casi y va... Casi... Está muy guapa, Junkie. Está muy guapo esto. Que te lo hagan en el mismo papel que el que me enseñaste de Evangelion, tío. Ya sería la polla, ¿eh? Ya sería súper chulo eso. Propónselo. Ya total, ya no viene de 10 pavos. O un material... Nosotros, una de las cosas que más me gusta a mí de lo que hacemos en mi curro, yo trabajo en imprenta digital, es impresión sobre el lienzo y después montado sobre un bastidor de madera, como si fuera un cuadro. Y es súper chulo eso, tío. Y otra cosa que es muy guapa también, que no es barata pero que es muy guapo, es imprimir sobre metacrilato por detrás. Y es espectacular. Yo tengo un par de fotos aquí impresas en casa, impresas en metacrilato por detrás y tal. Y es increíble lo bien que queda. Bueno, la web de Dispate te deja hacer los aluminios. Esto es una imagen tuya. Debe ser, imagino que sea aluminio de Ivonne. Está muy guapo. Bueno, ya lo sabes, esto en mi curro no somos los más baratos, pero la calidad es buena. Las impresiones son chulas. Ahí está lo parry, bueno, lo levanta con la patadita, muy bien ahí. Uy. Pues sí que ha tenido otro combo de pared al final, ¿eh? Tuvo el combo de pared. Pues ya os pararé, Junkie. Quedamos un día para comer y ya está. Es el favor del DLC, Junkie. 5 euritos y puedes tocar lo que quieras. Y aparte lleva dagas, con lo que la mayoría de parries... ¡Oh! ¡Ese Richard! Sí que entra, sí. ¡Sí que entra el Richard! ¡Bumba! ¡Abim! Bien, bien. ¡Ao! Y tiene proyectiles. Exacto. Mira cómo se ve de fondo el trofeo. Está guapísimo el trofeo, tío. Tibetano, queremos ver ese trofeo en tu casa, tío. Venga, queremos ir a tu casa a tocar ese trofeo, Tibetano. No nos falles. No nos falles. ¡Vamos, Tibetano! They might not be playing Jin today, but there's a lot of Jin there. Ao in particular has a lot of pressure against a couple of those players. That's a matchup. Te pongo del revés no jutsu, exacto. Pero que se lo den de verdad, no. ¿Cómo? En el Street Fighter 5 no regalaban el bicho. No, aquí sí que lo regalan, ¿no? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues quedan 4 combates. El bicharraco ese se lo quedó. ¿En serio? ¿Qué dices? Eso es ser muy Capcom, ¿no? Si quieres la grande, págala, ¿no? Si quieres la grande, págala. Es el DLC del campeón, ¿no? Qué cabrones, tío. Eso es muy feo. Qué horror. Claro, se lo gastan todo en el prize pool, pero después no tienen para hacer... Qué cutres, tío. Capcom, no me seáis cutres, tío. Si tenéis un trofeo enorme, dad el trofeo enorme, coño. Se lo ha ganado. Es el mejor jugador del mundo, tío. No le deis una copa del AliExpress de esta de mierda. Qué horror. Bueno, pues nada, volvemos a ver a Anakin ahora.
His opponent likely going to be playing Fang. We don't know. He's still kind of a question mark sometimes. But Cacona, ¿no? Come out of him so far, but he might pull out the Kunimitsu in this matchup. We don't know. He's wildly, yeah. Ay, Dios Hard mío. to predict sometimes, but global ranking 12th, 835 points on the Tekken World Tour this year. Players are already set A ver. up. I wonder if Kokoma, you know, we did see the blind pick coming out of Kokoma earlier. Pásamelo por Twitter si quieres, por DM. Especially, I feel bad for the guys tomorrow. I think it's going to be one A ver. I can see it happening. I can see it developing that way. And that's exactly what happens when you have you're such a master at so many characters, right? Like Kokoma has the Fang, Kuni, we said the Paul as well in certain instances. Atif. Oh yeah, Atif is like the actual Mokujin of Tekken, dude. He could play every character. Mira, mira, Cop, aquí sale Jax. Lo vas a gozar. Kuni Jack, not the first time we've seen this matchup in the past hour, past couple hours. Very popular character. I remember a lot of players were trying to like downplay Kunimitsu early on. I'm like, what are you guys? That's a losing bat. I think like you. A ver. I look at some of those She people. has I'm no like, lows, man. ¿Qué? Kunimitsu ain't got no lows. Hey, you don't want to get me started. Look, as a low-level player. ¿En serio? I heard some people say some stuff about Noctis for a couple years. That's crazy, bro. I'm just saying. I'm just saying. Here we go. Safe mid checks from Kokoma. He's willing to get up. No me lo puedo creer, de verdad. Kind of him while standing forward. Wow. Forward two there. Yeah, stop sign. A ver, un momento. Pouncing strike. Wow, just let it hold. Four break combo rip on him in neutral there. And Anakin at first was way more defensive, was backing up in this matchup, but now you see him swinging a lot more. 2-2 into stance, into the dive kick, just safe As soon option. as I say that, he does nothing, just does raw debug in neutral. Jackhammer to Out break of the air. floor. Espera, Let's go. Setting up for Oki instead. Side step 1, plus frames. Ooh, shooter! Max damage, wall bounce! She's dead! Clever girl! O sea, me estás diciendo. First round, we've only got one floor left, just like that. Perdonad, That was max range on that wall bounce. Now 4-1 so far. Kokoma willing to just press the offense here. Perdonad, me estáis diciendo que tú vas a la Capcom Cup, ganas esto, ¿vale? La Capcom Cup. Y lo que te dan es esto. Get the wall? No, just short of it. Corner positioning and Kokoma trying to step around to the left side, trying to get out of it. Shame. Capcom, shame. Just wanted to get the maximum amount of mobility and movement out of it. Exacto, o sea, yo tengo trofeos que son mejores que ese. Madre de Dios, si el trofeo que hemos dado nosotros en el Black Tournament es mejor que esto, tío. Madre mía. Qué pena, tío. Just a micro step left, but it's just enough. Just side step block, seal whiff, and whiff confirm. Maji low kicks. Back away. Working jab strings a little bit more. Jab, what a jab. Jab down 4-1. That's why we're going left, trying to avoid. Estaba mirando si encontraba una foto del Black Tournament. Uy, perdón. Se me están dando la tos otra vez, ¿Cómo lo ha puesto Anakin, Yeah, Rage has done a lot for Anakin in this game so far. Set slide, side step to the right, finds the rising knee here. That's really been the set 3 mix-up game afterwards. On hitch, he's only 0, so a lot of times both players try to retaliate with the wall standing 4. But if Kunimitsu sidesteps that, porque a ver, el trofeo que hicimos en Black Tournament no es que sea ninguna maravilla, pero hostia, tenía un poquito más de personalidad que esto que me habéis enseñado de Capcom, tío. Es terrible. No estoy viendo nada aquí. Stomp on her, counter hit on the second hit. The wall's right there. Takes the damage. No lo estoy viendo. Oh my God. Madre mía, la que está liando Anakin con este Jack, La que está liando Anakin con este Jack. Wow. He just pancake crashed that little girl. She's dead. Directamente está muerto. Like, yo, hold me. I can't catch a rope. I can't catch a refrigerator, bro. Qué grande. All right, here we go. Game number 2 coming up. Kokoma, you know, he tried the Kunimitsu. Looks like he's sticking with her. I mean, it was a close game, you know.
sticking out with her on the same stage, too. She got a nasty floor break combo. If she was able to utilize it. Yeah, with the Engetsu enders too. But it felt like Anakin was the one that got the most return out of it the first game. Right, the flow, jackhammer, like that was super clutch for him. Oh, he tried to punish the second hit, but the third hit No ha still podido. left her in time. Back turn, low strike. Ooh, full comp sweep. Yeah, the low cross chop. Nice Anakin duck. back to the wall. Great duck. Yeah, just in case the third hit, he wasn't sure how to interrupt it. Boomba. Another rage drive. Yo, Anakin and Rage. Timing on the jackhammer Drop on the bomb way. on her. Ay, mierda. Anakin with Rage. He tocado donde no this debía. set has been very, very, very well. Like almost the every single timing. one has hit. The timing. He just knows where to place it. Ooh, the high worked out. Uf, ese puñito bajo. Podría haber hecho mucho más daño ahí, ¿eh? And caught his timing with the hop kick on the jackhammer, but screwed a little Que too estaba close to the buscando una wall, so cosa. not gonna get a wall combo. Safe mids in the flip kick. Okuma now. Back to. Missed the no punish. Don't touch it, the low cross chop. Uh-oh. Poquita vida para Anakin, cuidado. Aquí se. ¡Boom! Mira, mira el drive, lo que le acaba de quitar, la rafta por el suelo. ¡Oh! La patadita. La patadita. Even so, Anakin with Rage this set so far. That is an angry, angry man. 2-2 slashes, threatening the dive kick. That time we let it rip. Confirmation. Oh, she actually went through, so she's not gonna get her nasty floor break combo there. Another Buah, es que las daguitas de Kunimitsu, tío, Mid strikes. hacen mucha pupita. To the right side, trying to hold this wall. Yo! Interrupted the set. It's a little too far, so we're gonna go for the floor break. Get as much wall carry as possible. Yo, another 100% hit ratio. Anakin's crazy. Preparado el puñito. Cuidado. Okay, he was feeling himself a little bit there. I respect it though. It was always working every time. Why not? Do it till they give you a reason. Now the jackhammers are out in play. Yeah, establishing it in mid range. Da por debajo. Kokuma has to be cautious about how he steps, how he moves to the left side, maybe. He's keeping it very 2D so far. Set stash. Rising slash after the sweep. While standing for the Jab counter string, and then again, break the floor all the way to the Nah, no bottom. encuentro el trofeo del tornamento, pero era como una especie de. Era un puño de boxeo, pero era súper guapo, tío. Jabs working his way off the wall. Era muy chulo. punish at all on the 1-2-4. Jackhammers the set 3, still hit him. Catches Uppercut. with the down. No, she's so small. Parece. Se está dejando la vida. ¡Oh! Por abajo, un píxel de vida. Uf. Anakin on set point. Nos vamos a final round, ¿eh? Got real. 1-2-2. Oof, jackhammer. But we're on the bottom floor. Nice step from Kokoma around the jackhammer this time. Gonna get the wall. Big boy combo. Spring kick. Eat it raw. Ooh, jackhammer. I like that deep dash jackhammer too. Make him think about it. ¡Oh! Ese low parry bonito. Sí que se está gustando, sí, ¿eh? Sí que se está gustando. Overcommit, safe stuff. Debug again, high crush. Oh my god. Pero creo que tengo alguna foto. Shades of Joe Crush. Blocks the full crush. Anakin 2-0. Anakin que se va para adelante. Y aquí no hay quien le baile. Pero vamos, que la copa le han dado podía. Exacto. Podía haber sido mucho mejor, tío, que esa mierda, sinceramente. You see that crowd too, bro? I told you that's a big deal, man. It doesn't seem like it would have a huge impact, right? But having home field advantage like this, not having to travel across multiple time zones like that to compete in the stage like this, that makes a big difference. Big time, big time. And you know, of course, the jet lag is definitely a thing in tournaments. You know, you gotta change your food diet too. You don't know what you're gonna eat out there. It definitely affects everything, man. And right now, Anakin looks like, man, full confidence in the. Bueno, es igual, no lo encuentro, da igual. The rage, him with rage. That said it. That was like what, close to 100. Es Spanish style. Esto de acabar con el Rage Arts es muy Spanish style, ¿eh? Every debugger in that set. And you can see his report card here. That's his win, right? That's his one win so far, but it was 2-0. That's important. So it's going to come down for him to be able to try to make the grade here against Arslan Ash, his last set of this group stage play.
That's tough. That's a set, man. That's what we're looking at. You got to beat the best to become the best. So he's right there. But yeah, all these guys have a couple more sets to play. Arslan Ash is the only one here with 2 sets left to play against Anakin and Raif. Yeah, so I believe we're going to be seeing the Raif set next, and I think the last one's going to be... El Cacona pa' casa. Es que cada vez que veo el Cocoma, es que mi cerebro piensa Cacona. Y mira que es bueno el tío, pero... Demasiadas Ks. Se ha dejado varias Ks por el camino, Tritón. All the utility after that rage drive, he used it perfectly in that set. Yeah, and I mean, it's also just, it kind of highlights, again, one of his player strengths, too. We didn't see it so much. We saw a few uppercuts, especially in far range like that. But again, his sense of timing and where to place some of these... Ese 0-2 acaba de hacer aquí en el... Le mantiene con vida. Bueno, de eso se trata, De mantenerse con vida. Coming up next. So I'm curious, MYK is like finals. Let's find out. Should he make it there? Let's find out. I just want to avoid top players so I can just make top 8. Yo es que me lo paso muy bien destrozando a todo el mundo que se me pone aquí en el Tekken. A man of few words sometimes. Yeah, I mean, I respect the honesty though. It's like, I just want to ¿Para qué? ¿Para qué vas a hablar más? Y ya está. Es que ojo, Let's take a look at the player cards coming up for Arslan, Ash, and Raif. Arslan, he lets you know, I want as easy a day as possible to be able to get to Sunday. But coming from Pakistan once again, and our global ranking leader. Hostia, pan de ajo. Un pan de ajito ahora lo tomaba, ¿eh? Lo tomaba un pan de ajito, ¿eh? Has all the evil winnings and stuff like that, but he hasn't had that TWT final championship I mean, this is the final stamp in that in that catalog, right? Of what he, I mean, for him and his record and what this game has done for him and changed his life for sure, right? 100%. Raif, of course, another player on the mark here, 11th place on the global ranking leaderboard, hailing from Saudi Arabia, 850. Anda manzana. I talked about it. You know, I got kind of sappy yesterday talking about it. You know, like this game. Mira, si funcionara el timbre de casa. A lo mejor me pillaba una pizza o algo así. Pero no funciona y eso significa que tengo que bajar hasta la entrada. O sea, esperar que me llamen, bajar hasta la entrada. Y claro, tardaría mucho más. Es igual, me iré a buscar la hamburguesita, me haré un poquito de pan. Y ya está. Y después tendré rato para picar lo que quiera ya durante la noche. Y para beber Red Bull. Porque recordamos que son las 10:20 y estamos en el grupo B aún. Hola, Van Funnel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Negan. Easy peasy lemon squeezy. It's value out of the 1-2-4, and not just that, but Negan is out of the male characters too. He has phenomenal movement. Negan's movement is better than a lot of the other male characters that have a lot of fake hurt. Pues bueno, aquí duelo de DLC. Oh my god, empieza con un low parry a lo bruto aquí el amigo Island. Yo no, es que parece que se le haya sacado el Negan para, yo que sé, para sorprender un poco, ¿no? Porque no me esperaba ver un Negan, sinceramente. Eso me hizo el de lo que no te está nadie. Sí, pues que a ti no se te ha quemado la entrada de la casa, cabrón. Ah, vale, el to the globe. Vale, ahora lo he pillado, Tritón. Ahora lo he pillado. No, es que no contesta nadie. Este Kiko me encanta. El Negan. Pues mira, le acaba de comer, pero buena. Le acaba de comer y continúa levantándole la paliza ahí en el suelo. Da el puñito, el ganchito, intenta por debajo. Uf. Decían que era el de Positive Man, el hombre positivo, ¿no? Que siempre estaba en positivo. Aquí tiene que jugar mucho a la Nash pues eso. Al counter y al whiff. Se deshace muy bien ahí del grab. Que no whiffé porque Island es el hombre de los reflejos de oro. Qué paciencia, tío. Qué paciencia. Nosotros ya habríamos tocado el Libotone ahí, el Libotoni,
No toque y botón. Es que mira, es que no puedo hacer nada, tío. Set 4. Oh my god. Hasta que no busca un momento en que sabía que podía atacar. Qué paciencia el señor Aslan Ash. Ahora sí. Le castiga y le hace el grab. Lanzado, pero no podía hacer nada, qué pena. Uf. Mira ahí. Cómo lo levanta contra la pared. Pa. A tomar por culo la vida. Acabo de destrozar a uno en el Gran Blue que me iba haciendo towns. Pues ya sabes, Junkie. Dash L para destrozarle la vida. Y que le den. Que no te pongas a Negan, que no sirve de nada. Que esa es la Nash, que se conoce todos los personajes. Que no, de verdad, no te pongas a Negan. Ponte el personaje que tú creas que lleva mejor, porque que sí, el que te vaya mejor. Four-time Evil champion? He already got 2 this year? Going for the triple threat? With the finals? A triple crown winner, and again, we got to talk about this week. Está enfadado, Está enfadado. Pues se cambia al Jin. Es que. De hecho, ponte al Jin. Si te va a ganar igual, ponte al Jin. Se va a coger a Akuma. Pone la pose. Le faltaba el peinado. Se ha cogido a Jin. Normal Tekken versus DLC Tekken. Nada, ahí todo muy safe. Te meto una eléctrica al aire. Le falta, exacto. Y teñirse el pelo de rojo. Oh, qué bien la ha cazado. Es que lo que hace este señor, tío, es increíble. Mira, de un golpe mal tirado, media vida fuera. Safe mid checks. Lost anyone, he's mixing it up so much right now. 10 seconds left. And then just like that, back off. De momento gana Island, o sea, o atacas tú o yo gano, es lo que le está diciendo Raif. Atácame. A ver, no te queda otra. Si te está ganando tu oponente y se acaba el tiempo, eres tú que tienes que atacar, tío. ¡Bumba! ¡Qué buena ahí la hop kick! Y mira la vida. Mira cómo baja la vida. Pam. Buf. Le revienta ahí debajo. Bueno, cuando haya la siguiente pausa, haremos una pausita. Una pausita no, se va a quedar esto aquí. No sé si dejar la silla vacía o dejar el... Por aquí tenía yo esto, la knockout mode. Queda más para quedarse. ¿Cuál de las dos cosas? La silla vacía, ¿no? Quizá. Que en plan, ahora vuelvo. Deja los gatetes. Los gatetes están con Sonia en el sofá viendo alguna película, alguna cosa. Buf, qué buena esa patada giratoria. Y para arriba que se la lleva. Espera. Puedo hacer una, a ver. 14 frame punish if you commit to the full thing. Jin is one of the privileged characters to have a 14 frame while standing. Gets the mid wall bounce. 1-2-4 Carnival. He's a pro tag, it's okay. Counter hit. The confirmation from Arslan too. And in rage, here's the thing. Rage back to the wall. The wall jumps. A ver si se ve. No se lee, ¿no? No se lee.
Es que no tengo ningún rotulador aquí. Oh, sí, espera. 2-0 over Rife in group stage. Perfect score so far. Triple 2-0. Every parent in here is smile on their face right now when you get 100% A+ like that. And for the first time, Arslan Ash coasting into the top 8 like that out of group stage at the final. Dude, you know, like, growing up, my parents would always compare me to other kids, and that's exactly what's going to be happening with Arslan. It's like, why can't you be more like Arslan? How long have you been playing this game? You'd be more like Arslan. He got 100%. It couldn't have been that hard. You couldn't even get 95%, bro. Like, what's wrong with you? Be on a roll. Who cares about that shit? But there you see it, Arslan Ash. A ver. 2-0 over Rife. 2-0 Es que no tengo ningún Dina 4. 2-0 over Gyogun Ao. And that's going to put it on the last set that he has against Anakin. Lo voy a poner así, mira, voy a practicarlo. That report card, too. We haven't seen that yet today. Perfect score all around the board. 2-0, So right now, you're looking at Anakin and Ao as the next players up in terms of point differential. But, yeah, so these last 2 sets matter. This is huge. Yeah. This is huge. Who's going to take that second place spot to make it out of this group? Mola más así. Arslan is pretty much guaranteed at this point. Like, I don't think anybody's stopping him to make it out of this group. But is it going to be Anakin? Is it going to be Ao here? Espera, tengo. This is rough. Que va, tío, mola más así. Yeah, and speaking of which, we got Kokoma versus Ao coming up to the stage. Here's a look at the player cards. Once again, Ao representing Japan. Global ranking 14th, 776 points. Aquí no se ve. According to Punlife's ELO formula, 1782. Going up against Kokoma, 1,836. Es que no lo puedo poner aquí, tenía que ponerlo aquí. On the global leaderboard, 835 points. Is this going to be another Kuni Fang matchup? Ah, mira, espera. So, yeah. Definitely going to be a Kuni Fang matchup. I mean, just having both the EVO Grand Finalists where we had a bunch of mirror matches at this EVO. Yeah, we're going to see a lot of Kuni. And of course, Kokoma, another Kuni in the mix. Un peluche Pikachu, hostia. No es mala idea, un peluche también. I must say, pretty anime. I must say. Well, Obama, Tekken's not anime. I hear you. I'm also, you know, a little anime. A little bit. It's hella anime. But yeah, so the point, that's the thing. It's not only is Ao's win important here, but also the point differential. That's going to come into play. Parece un croma, tío. Hasn't had the best run so far in this group, but he might be able to play spoiler. That's here. always a concern ahora sí, in this group stage, especially at this we've seen in time. Ahora vuelvo, no está Arslan last year. Tendría que estar así. Last year, Pues que no se aguanta así, porque ya las gomitas el micro. Until he got stop sign. That's crazy, bro. It's actually Ahora. Bad. And Ao too. By the divine one. Dude, double runner-up at Evo for 7 in this life. You know, it's good you brought that up. It's because, like, man, we watched the LCQ yesterday. We talked about, you know, Jod, Gerlanda, Bilal as the LCQs. AK, when you break it down, just like the Eternal Bridesmaid. Dude, that left at the altar multiple times. Así se pondrá. Like, I don't know how you can take it, man. I would have broken a long time ago, man. Yeah, and it's like, vale, ya está. Lo pondré así. At a player like Ao, not a huge difference, right? They're pretty similar. Yeah. Podría ponerlo con el OBS, pero es más cutre hacer, pero mola más así. You open the game second place. You finish the game second place at the biggest. ¿Ves? Podría hacer esto, pues sí, podría hacer un texto y igual que pone aquí vamos tibetano, que pusiera ahora vuelvo, pero no es tan bonito. To make it out of Group E. Yeah, player mentality too. It's like you got to look at it as like focus on the match that's in front of you. Focus on what's on the opponent sitting. Tibetano rima con ganador del Tekken World Tour. Anything can happen from there, right? It's just a double elimination bracket. 100%. El Tibetano World Tour. And Fang for Kokoma. También, ¿ves? Infinite Azure as the stage. Here we go. Infinite stage. Jonathan Medina. Rima mejor. Pam, pam. So Anakin talked a lot about this last bueno, vamos, que me estoy dispersando mucho, que ya no sé qué está pasando aquí. Ao contra Kakona. Tin, 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 He's a gambler, actually. Yeah, and I like the gambles that he plays too.
Because it definitely starts utilizing that against it. Oh, you blocked that low 2 times? You're going to eat the next one. Watch this. Good control coming out. Japón contra Corea del Sur. Hace falta que Kokoma saque al menos un match. Bueno, a ver si lo consigue, porque realmente está prácticamente fuera ya, Kokoma. A ver, lo que está claro es que se va a clasificar Aslan Ash el primero, eso está clarísimo. Que Aslan Ash aparte es un pavo que te gana el torneo, el Evo de Tekken, y te gana también el de KOF 15, que dices, ¿perdón? ¿Quieres que pase? Ah, vale, por puntuación tiene que ganar Kokoma. Pues mira, de momento lleva un round perdido. Que lo parre más bonito en tu hop kick. Cuánto daño, tío, madre de Dios. Tira para arriba, buena, ahí con el rage. Ragear para Kokoma, pero no le da tiempo a nada. Open stage, unscaled ender like that with the sidestep 2 into force support 2. It's just, you can just, like, at will, just get a huge extra chunk of damage for no reason. And on one stage, she already has phenomenal wall carry, and you can, like, space against her because she has that. Pretty good character, man, for a character that has no lows. ¿Ves? Todo ¿Cómo que no? Se ganó, no sé qué competición de... No, cuando digo Levo, no sé qué competición, no sé si era el CEO o era un combo breaker que se llevó el Tekken y se llevó el KOF el Aslan. Pero con la chorra además, Espérate que... Es que me acuerdo porque me quedé en plan... ¿Qué? Aquí llega... Too far to the left, unfortunately. Even if it did hit, I was confident that would kill him. Right? There was a lot of little hits in that combo, scaling it. Yeah, I was thinking like would have been one more interaction anyway, but here you go, set 1. Finding hits here while standing forward in the low. Kokoma now, the offense varied up, getting a lot of return. Oh, had the while standing 4 whip there, but Kokoma didn't see it. Whip just a little bit too late. What? Que aparte se veía, en la foto se veía... Touch in the headbutt. Fish hook kick. Fish hook's getting a lot of mileage. Back turn flow stab. Hoy es el día de no encontrar nada en Twitter. Hoy es ese día. Full crouch sweep, rising slash. Ow, up 1 game on Kokoma. Very rough day for Kokoma here. It's like he's not even playing bad. It's just a lot of little mini interactions not going It must be, you know, you're really privileged as a character. A ver si encuentro la foto de los dos premios. Instead of doing this dance mix up, I'm gonna just do this mix up. A ver, que no creo que sea un Major, Yeah, like, I guess it's because Fang has probably a lot of options to be able to check him out of it if he starts to do feints or something like that, if you want to play the Yomi game there. El BS Fighting. Este. Este es el que se llevó. Campeón del BS Fight 2022 de Tekken y de KOF. With the chorra. Ah, ¿este es el que fuiste tú? Ah, tú el siguiente, vale. Pues sí. Se llevó los dos. De momento primero parado. Cop, que está triste ahora mismo porque está perdiendo Kokoma. Kokoma que se va a marcar un Super Akuma. O sea, un 0-4. Kokoma fraude. Mira, que se lo hubiera currado más. Que se lo hubiera currado más el Anakin, tío. ¿Qué quieres que te diga, Cop? Tendría que haber currado más el Anakin y así estaría clasificado ya. Que le quite la bandera. No hace honor a Corea, ¿no? ¡Ah! ¡Qué grito ha pegado! ¡Ah! El Feng. ¡Ah! Le ha hecho pupita. Kokoma, que como pierda se va a transformar en Co-punto. Y aparte. Y final, más bien.
Cock punto y final. Oh my god, it's just these little interactions that just don't go Kokoma's way. It's hurting him a lot. Podéis pegarme por esta. Que yo sé que os gustan en el fondo estas bromas de mierda. El titular, Kokoma, Cock punto y final. Mira, Ao, mira, Ao. Qué contento está. Yo sé que os hacen risa, estas bromas son las mejores. A mí es el humor que más me gusta, el humor chorra, el humor de mierda. Te convirtió en punto. Pero tú no eres coreano. No parece que seas coreano, Kokoma. Cock punto y final, ya está. Cock punto y final. Se acabó la competición para Kokoma. A ver si está nuestro padre tibetano por ahí. Voy a hacer una cosa ahora. Quedan 2 combates aún de este grupo B. Fraude terrible encima con el Zen que está roto. Que no tiene nada el Zen. But thanks to all you guys tuning in from all over the world to again the Tekken World Tour 2023 Global ¿Un combate queda? This is Group B action underway. Let's take a look at the report card, see how our players have done so far before we get to our final match for this group. And man, right now it's all about Arslan Ash. 3-0, 6 total points, and his last set is against Anakin. Pero antes una pausita, ¿no? Anakin, I don't think he has a really good track record against Arslan Ash, but this would be the place to do it. And if he's able to close this out. ¿Queréis que van a hacer una pausita ahora, los cabrones? Mathematicians to see if he could still have a chance to probably make it out. Arslan definitely making it out. Kokoma, unfortunately, not going to be advancing here today. Yeah, right now it's looking like Ao and Arslan Ash both are the front runners. With 3-1 from Ao, 3-0 right now. Lo van a hacer, ¿no? On the record of Arslan Ash, but Anakin could change that. 2-0 against Arslan Ash would be the dream come true. Vale, sí. That would be crazy, but I've looked to be down. Crazier things have happened in this group stage at this tournament, man. True. But yeah, let's take a look one more time at Arslan Ash player card. Espera, voy a poner aquí. Pakistan started in Tekken 6. Mysterio is the player that most influenced him. 4-time Evil champion. And, you know, garlic bread for his favorite snack. Why not? He needs the power up. And then right there, best results in 2023. Triple first place. And of course, Anakin, representing Atlanta, Georgia, started playing in 2001. Most influenced by Saint. Third place at Estoy por dejar esto aquí todo el rato. that Arslan first exploded onto the scene. Got that first place. No se lee. Second place, and then Anakin was right behind those two with that third. Ah, le falta el toque oscuro de antes. I am a big fan of the favorite snack category on these player cards. Whoever's idea that was. Bro, I saw Joey Fury. He had the favorite snack is kimchi. I don't even eat kimchi. You don't like? Oh, el kimchi está buenísimo. El kimchi es origen coreano y es una col picante. Está buenísimo el kimchi. Everybody out there from so many countries came to. I told you, like it's really a crazy feeling to see so many players from so many states, but not just states in the United States. Man, so many countries, bro. So many people from Europe, so many people from the UK, Saudi Arabia, Pakistan. I never would have imagined we'd have a fighting game tournament like this, where all these people come to New Orleans, Louisiana. God, World Tour. And right now, look, man, if you guys watching out there want to see Anakin do the damn thing, voy a poner aquí. Talk to me, make some noise. Let's go. ¡Vamos, Tibe! Y así ya lo dejo para después. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre por ahí? Hazle aniado, ya está clasificados, ¿no? Coco, punto y final. Ay, me dejas una cosa turbia. A ver. Is this maybe something that he has in his pocket that maybe he's playing? Hostia, esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro, Junkie. Either way, gonna be interesting to see how Anakin plays this one out. Uppercut. Runs right into it. And you know where you're going. On this stage. Wow, resplat from there. The angle's worked out. Tags him low a couple times. Caught right back up. Jackhammer. Aquí Aslan no va a dejar ni nada en pie. And immediately backs away. You're getting away from me.
O sea, Island directamente te saca a Nina. Porque es su otro main. Su tercer main. Es increíble. Es lo increíble de este jugador. Voy a empezar a poner cartelitos en mis streams. Uy, menudo rebat. Está troleado. Ya, pues que ya están clasificados, Cop. Si es que ya le da igual. Ya le da igual. Ahora este es el combate que están disfrutando los dos porque nadie se juega nada aquí. Bueno, sí, quién va por loser y quién va por win, eso es verdad. O ya está todo decidido y Island va... Uy, el aliento de Nina, cuidado. No se juega nada de nada, o sea, ya se sabe que Island va primero y... Ah, claro, que Anakin está fuera. Es verdad, me había confundido, pensaba que era AO. Es verdad, no sé por qué. Island si pierde 2-0 se queda con 4 o tiene 3. Vale, pues ya está. Está jugando de jajas. Y si ganase Anakin, no se clasificaría para nada, ¿no? No tendría esa opción, ¿no? Matemáticamente ya no puede menudo culazo le acaba de meter. Esta otra fuera. Vale. Pues sí, ahora están de enjoyers ya. Están de... Uy, que me vuelve la tos otra vez, no me jodas, Están de enjoyers total. AO tiene 6-3. Si pierde Island 0-6-2. Vale, ya está. Pues venga, que lo hagan rapidito. Que quiera comer algo. Todos con As, Anakin, Aslan, AO. Vamos, Tibe. Uf. Buena ahí por debajo. ¡Oh! ¡Qué buena cazada! ¡Qué buena cazada! ¡Madre mía! Y el daño que hace Jack. Por Dios, el daño que hace Jack. Es para aparecer los primeros en la lista del Discord y pillar más partidas. Claro, es por eso. Arriba del todo siempre. MYK, is it just me? You know, like, a few years ago, I'm looking at Arsenal like, bro, he's late to his pool, he runs up, beats the best in the world, AK gets second, like, he wins in Fukuoka. I was like, he's the protagonist. The way he looked after that Anakin match, it felt like Frieza. It felt like looking at a villain. He just had this silent nod and the sly smirk. You know exactly what Arsenal's thinking right now? Sí, los típicos simbolitos aparecen arriba del todo. Qué rancios esos. Hombre, Está enjoyeando mucho ahora mismo Aslan Ast, O sea, está muy enjoyer Aslan. ¿Estabas en Nova Orleans? ¿Dónde se hizo el año pasado? Sí, estuvieron, creo que a Camaro también estuvieron, que sí. Os hicisteis la foto con Jarada en el público, ¿no? En Ámsterdam, eso. Qué envidia disteis, tío. Ni no lo sé, pero Tibet tiene que pasar por cojones. Hombre, ya. They usually be saying that when they try to downplay a character, don't they? This character ain't got no lows. No comment, no comment. Buah, es que el codazo ese de Jax es terrible, Que también te diré una cosa, para estar jugando así a lo tonto, que vayan rápido y ya está. Que la gente se quiere ir a dormir. Que nos da igual quien gane.
Que queremos ver a Tibe, coño. Venga. Right away, trying to put that stop sign out there, Anakin. It's been a minute since I've seen Anakin use debug this much, and it's been a minute. Oye, me está gustando lo de los cartelitos, lo voy a poner más a partir de ahora. Aparte, siempre tengo una libretita aquí por si tengo que apuntar alguna cosa. Full crouch stab, shield bash, and that's that's the other threat of Noctis's wall pressure. It's not just about the step slash mix-up, but of course the full crouch mix-up there too. The mid at the wall, the shield bash, En fin. huge return at the wall for that. Oh, gets under the jabs with the full crouch one, down one. Es que, mira, Cop, si vieras cómo tengo la mesa, no me cabe nada más, tío. Porque es una mesa muy pequeña para que me quepa el tema de la batería y todo, y es una mesa mínima. Y es que no me cabe nada más ya. De hecho, estoy pensando en ir ya, como este combate no tiene ninguna gracia, irme ya a buscar algo para comer. Side step 2. Went for the mid. Side step back. Chip, drive and chip at the wall. Raise drive, chip. Y aparte 1 a 1. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a buscar esto. Dejo el... Ahora vuelvo. Me llevo el móvil. Si pasa algo bestia, avisadme, porfa, ¿eh? Me llevo el móvil. Should it come down to a tiebreaker scenario, that one game might make all the difference in the world. But let's finish this thing. Arslan Ash versus Anakin 1-1. The Noctis pick. Yo, back to Thundaga. Beat him to the punch. That move's so good. Back 2 all day. Final tournament for Tekken 7 and its final fantasy here on this stage. Oh, didn't get the jump Side right. step back 2. Or maybe too far to the side. Doesn't go to animation. Confirmable, safe, far-reaching mid like that, confirmed with 137 damage. And just like under that. Jabs. Light and it goes under strikes. jabs. It's so good. What a whip. Warp strike, you better not whip in front of me. Nice side roll. What an interrupt with the 1-2 there. Yeah, and he has good value out of his jab string too. Oh, Anakin like realigning from crouch there. Jackhammers. Threatening with that dagger. Another missing another just frame. Ooh! Jackhammer is good. Oh my god, the delays and the timing change from Anakin. Wow, the 2-1 saved him. The second hit. The second doing hit that for years. Interrupts the rage drive. That rage. Oh man, this is close, man. Too close. Back 2 again. Oh god. Oh god, he's playing around that down back 1 minigame. Finish the string or going to roll. Shield bash. Oof. Big jackhammer. Caught him after the sidestep left. Health advantage on the side of Arslan. Poking with twin blades. Got under it. Doubles it up. Not good enough. That wasn't fast enough. He thought he had the whip punish in time. Uppercut after the screw. Not enough damage. Didn't get the last hit. Slide. It just went in his face. Oh my god. Anakin is a master of space and time. He got both the stones. He's gonna snap on us. Stopka. He just came guys to the right in front of him. Oh my god. All the low pokes adding up. He's recognizing Arsen's just trying to step left all day. Mid. Off time down back ones are working Spring out. kick in the 1-2 punish. Back 2 is good. Again. Safe midstream. A deep blue drive. stuff high crush. Wow. And that's gonna be a domination. Let's go. Is it gonna be Arslan, Ash, or Anakin? Last chance here for Tekken 7. This is so tense. 1+2 counter it is good. Yeah, the rotating swing there. Didn't get the delay right on the jump too. No combo. You saw him use the step in mid kick. Face down. The haymaker. Oh my god. Emo. Let's get. Even got the blue one. Shield bash. Final chance for Anakin. Big comeback time. A nice movement from Arslan Ash to sidestep left to avoid the down back 1, closing out the set. Very well played. Wow. That felt like a villain in this group with the way he played this, man. He lost one game, of course, to Anakin, but that was the only game he lost. All victories in group stage for Arslan Ash. Absolute and you know beast. he came into this event
knowing that this is his last chance for Tekken 7 to be able to put a stamp on this event in particular. It's eluded him in the past, and he showed you he is ready. And you don't know what might come up on screen, by the way. Whew. Nina and Noctis just like against Anakin? I wouldn't have thought that. I never thought I was going to see his Nina here today. That was very much a surprise. And he was almost able to get that game off Anakin, too. Whew. That makes me wonder what he's got in store for who we might see in top 8. Any kind of picks like that? In his streams, too. So There's going to be some blind picks called. There's definitely going to be some blind picks called. Man. But let's take a look at the results from Group B. This was an awesome group to be able to see this play out on stage like this. Arslan, Ash, and Al, your qualifiers. Arslan Ash, of course, representing Pakistan. Gyogun Al from Japan. Anakin, Rife, Kokuma. Man, look at this. Very well played to all the competitors here today. That was a crazy group battle. Wow. Arslan with almost a perfect report card. The only one to even take a game off of him was Anakin. Yeah. But Al, too, he had a pretty clean set all throughout. Only really losing to Arslan there. Good stuff all around, man. It's the farthest travelers, they definitely came hungry. And Arslan, 7 points to make it out. First place. Al coming out second with the 3 points. Yeah, you got to imagine if you're willing to get on an airplane and cross a couple of oceans to come to this event, it wasn't because you're content with falling in group stage or something like that. All these players wanted to make it to that next stage. Yep. But it's going to be Arslan, Ash, and Al that proceed. So with that said, yeah, let's take a look at, again, our socials that we need you guys to follow if you want to stay in tune with the Tekken World Tour. Make sure you guys go to TekkenWorldTour.com to follow and stay in touch with the B&E Esports Twitter, B&E Esports on YouTube, and the Tekken Twitter as well. Make sure you follow all those accounts for more excitement on TWT and the updates. And don't forget, guys, we also got the Premium Collector's Edition for Tekken 8. That's right around the corner. Available January 26th. Pre-order now, and you guys can get the Premium Box, the special face-off steelbook, the glossy cards, the arcade toys, the Jin figurine, and the wing lights up, by the way. And you also get the Leroy Smith ring and a bunch of other content as well. The full game, bonus extra content. Man, pre-order now. Tekken 8 is right around the corner. Tekken 7 is ending here today, but man, it's been a beautiful ride. Thank you guys for tuning in for the big portion of it. And yeah, that's just Group B. We still got 2 more groups for you guys. We got Group C coming up, and they're all a bloodbath. It's all bangers. Yeah, I don't want to sound like a broken record. All I wanted to say was, guys, it's okay at home. Like I said it yesterday, but it's okay to take a moment, stop, and we're talking about Tekken 8. We're looking forward to the future and everything like that. It's okay to be excited. It's okay to be excited about that. It's okay to look forward to that. But also take a moment and appreciate what you have and what you had with this game. This was, again, lightning in a bottle. There are companies and people out there who want to make what you guys had for this naturally. And this kind of story, so many people's lives. I mean, the kind of stories that you have with Arslan Ash, then in Pakistan and Korea and Japan, that stuff isn't made, dude. That just happened. That's something you guys just had. So I wanted to say, just take a moment and appreciate it. But with that said, Majin Obama here with MYK. That was Group B action. Arslan Ash and Al made it out. We'll see you guys for Group C after this break. Be good.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha ganado ya? ¿Ha salido Tibe ya? No me jodas, era de coleccionista. Con las ganas que tenía yo de ver esa edición. Mira, mira. Hamburguesita con un poquito de lechuguita. Para beber, evidentemente, hoy tocaba. Y esto es lo mejor. El mejor pica pica que existe. Uvitas y 4 fresitas. Esto es mejor que las pipas, colega. Ponerlo todo en un barreño y mezclarlo con vodka. Me intentaré no liarla mucho, porque el pan de paya es este. Oh. Perdonad, Es la primera vez que como en directo. O sea, comida me refiero. De hostia me he comido la... Vamos, mogollón. ASMR. Sumi, Majin Obama. Guys, talk to me. How are you feeling about these ghosts? I'm a little afraid. As long as there's no jump scares, I'll be good. What about you, Obama? You're born, kind of raised here. How do you feel about it? Yeah, I haven't done this in probably 20-something years. Mira, es casi de libro Metaví. Cada grupo son 3 horas. Y de momento lo están cumpliendo. Hey y'all, how you doing? Hey. My name is Chrissy. I'm going to be your Haunted History Ghost Tour Guide tonight. Hola, Chrissy. We're going to do a little bit of the most haunted locations in our city, covering our ghost stories and our history. We're going to do a little bit of voodoo, and we're going to do a little bit of our vampire stories as well. ¿Que van a hacer un poco de vudú? ¿En serio? It stayed here during the time that it was an actual convent. It no longer is. But they will typically wander the hallways, pray, and make the beds. But this place is also home to what was known as the Casket Girls. Now, one of the bigger hurdles that we had was staying populated. Everything No lleva pulsera casi, So they would send out false advertisements to other countries about how great this place was. One of the bigger lies is that there was nothing over here except for men who were very wealthy, very handsome, and just dying for wives. One of the more well-known group of girls who came here to help us stay populated was called the Casket Girls. Now, you got to understand that the gentlemen that were here were not at all what was advertised. ¿Qué tiene que ver esto con el Tekken? On a good day. So, you know, they hear about the shipment of girls that's coming, they brush their one tooth, comb their 2 pieces of hair to the side, they put on their Hostia, es verdad. Lleva 5 navajas, así que es peligroso el barrio. 5 no, más, Lleva como 7 o 8 en cada lado. Gotta understand, they were being kept in the hull of these boats for at least 6 months. It takes a while to travel in the 1700s, 1800s. So what happens is that these women get off the boat looking like this, and then they have caskets on top of it. So the immediate thought is that obviously they're vampires, and they're carrying the bodies of other vampires with them. Bueno, Barlands, clásico de los vampiros, es verdad. La leyenda. The girls eventually came out and eventually were in a better state, in a better, more comfortable existence, and went on throughout the city. But the caskets never left. Those top shutters never open. Never open. They never open? Why? Never open. You never see those open. I've been doing this Santa Coloma, Manresa y Tarrasa, San Adrià, Badalona y during Mollet. Katrina. There was minimal La damage puesto al to revés, the Junkie. building. One of the shutters came off. A couple of the shingles came loose. So, Es que son muchos años escuchando la competencia. They didn't? they called somebody from the Vatican in Rome to fix it. No. Had to be done. Now, first things first, voodoo is an actual religion. Va, en serio, And, me like interesa many una religions, mierda el it's vudú. monotheistic.
So that means they believe in one God, the God, hanging out doing whatever it is he does. But he's so busy dealing with the work that Es que he mira, has to es que do, no puede. he's not really worried about our issues. El chico But de he las also rastas respects no that puede we poner are. las manos en el bolsillo de la de So he sent pulseras que lleva. middlemen to help us with these issues, and they are called Luwa, spelled L-W-A. There's a lot of Luwa out there, but I'm going to give you a couple examples. We have Baron Samdi. I like to use him as an example because you've seen him before. If you've seen Princess and the Frog, because he Yes. usually has the top hat and the half a top skull hat, yeah. painted on his face, that's Baron Samdi. And Baron Samdi is the keeper of the dead, so Ajá. it kind of fits because he's got friends on the other side. Voodoo is the second most practiced religion in the city right now. Catholicism is number one. But for a really long time, your religious choices were be Catholic or get out. But on that note, I think we are Están todos así. successful. Concluded our tour. Thank you so much. You called me a lie right now. It's really cool. Ay, qué guay. Qué guay esto que estás diciendo todo el rato, qué chulo, cómo mola. No nos vais a sacrificar ni nada, ¿no? Espero. And that's gonna do it for us here. Coming from these haunted tours, we're gonna send it back to the Es que no me acordaba el for nombre, more tío. Tekken action. Ya lo sé. Wow, what a swell Pero es group que of los people. nombres no son See that míos, guy tío. in the blue, that Tasty Steve That's guy? a cool guy. That's a cool That's guy. a cool guy. Hopefully he doesn't lose his phone having too much fun in New Orleans. So what Hopefully that didn't happen. I Okay. don't know. He's one of those. Ya lo sé, ya lo sé. To the Tekken World Tour Global Finals. We got some more group play for you guys. I saw the crowd. I know you're there. Make some noise for me one time. All right, that's all I needed. I like that. Pero lleva muchas pulseras o no lleva muchas Love that, pulseras. man. Estoy Really diciendo excited. eso. Yours is beautiful. Game Dimension toys right here. Madre Over mía. 20 points of articulation. You can scan that QR code there, find out everything you need to know. Deben This is tener the los first almacenes Hey, Hot de Chickens, but we stocks were de talking about muñecos porque no paran de intentar versus venderlos, Ike. ¿eh? Next, I said Jin and Hwarang. You said King and Armor King. I got and one. I so got one. I kind of got one, but I wanted Hwarang, so they gave me the other one. But either way, you know, monkeys paw you. You wish for what you get. And there it is, man. But yeah, make sure you guys scan that QR code. Find out everything you need to know about these amazing toys. We talk about Sí, them a lot pocas, because joder. you guys need you to know. Yes. Official. And I can trust you, right? Because, like, a lot of times I have co-commentators up here. They be really roughhousing my toys. I am not about that. I haven't touched these on purpose. Okay, you know? all right. I'm Well, not I appreciate I'm not that, trying to man. be another Twitch clip. I'm trying to stay away from that. That's like, right. like Get your very own. Yeah. Scan the QR code. You heard my boy K-Swiss. K-Wiss. I always do that. I'm sorry. I'm sorry. I can't believe It's that. been I too long can't since believe we've that. commentated, You know but what, when this we is- do, Y no los venden. it's always Yeah, a but good Exacto. time, I can't believe you did that. I'm though. sorry. Están man. ahí. You know Venga, what? venga, tenemos que sacar esos muñecos ya. Que se acaba el Tekken 7 y después el Tekken 8 ya no colará porque sale Heihachi. But looking at the way these groups have gone so far, man. I mean, they've been quote unquote predictable, like the guys you're expecting to get through normally does, but it's not been easy. I mean, Joey Fury was this close to making it, and it was a one-game difference between him and Rangchu. But in that last group, I think Arsenal. Al menos no tener pérdidas. The matches that we've been seeing Hay que colárselas a todos throughout esos. every group have been nail biting, and people always ask me like, who's gonna make it out? Which one of these players is gonna make it out? I don't think Una they figura de understand these are the 180 best euros. players in the world Joder, at this de unido. point. And it's really hard to say who's Ya por ser actually chula, gonna ¿eh? make it out. I know who I want to make it out, but the statistics Estás desatado, ¿eh? Entre las comisiones. And on top of that, if you look at the fact that Y we los don't know muñecos, John Dede, Junkie. Atif, Low High, Book, and the original Ya puedes tener ahí los ahorros. CQ member here, it's not going to be easy for anybody. And as you can see the rundown once again, I mean, John Deding had an amazing year as well. We talk about Atif being the ¿Te returning imaginas, Drawi? champion. Low High returns. Se lo to the pintan ahí un TWT 8 encima, Tour. tío. I'm just A lo saying, man, cutre. he's one of the champs, bro. A lot of people don't know this. And then Talon Book, another player who has consistently shown up throughout the Yo entire tour. yo esto lo he visto hacer en un supermercado de pueblo con fechas de caducidad. Era muy turbio eso. Tekken World Tour performance. Let's take a listen. इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो De hecho, yo me tomo un café. मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और मुझे पॉइंट काफ़ी ज़रूरत थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब यूएसए में और इंशाल्लाह टूर्नामेंट देखेंगे परसों होगा टूर्नामेंट तो देखते हैं क्या होगा. ¿De dónde es esta figura, Junkie? Love that from him as well, man. And again, he's someone who kind of Está chula. qualified in Es muy, by the uy, skin of his teeth. lo más turbio es la calabaza de abajo, ¿eh? Tiger uppercut, the literally last Y los conejitos con cuernos. Made it in, got in through there, and again, taking a look. We're gonna take a look at his player. Dragón. Ah, es de este dragón de mazmorras. Vale, That is vale. the guy to really
you know, watch out for. You see there, Hay que verla the guy esa. from Pakistan. Start playing Tekken 6. Which player influenced you the most? Arsenal. I just talked about that, actually. That's crazy. Go ahead. That's nice. And his best memory Tekken 7, winning Tekken World Tour 2022. That's nice, man. You know, favorite snack, Dairy Milk chocolate. I didn't Venga, know, amigos. I'm learning new things today, and best result is obviously Tiger Up. Son las 11 de la noche, 11:15. Empieza el grupo C. That's crazy. I like how you say about the skin of his teeth, because you have to remember, he had to qualify at the very last second, while all these other killers in the bracket that you're about to see and around this group play was already out there. Some already qualified, some right there on the verge of qualifying. But that's a testament to how Aparte hard estas the tour uvas has been son del Aldi this last year. You saw a lot of the y no tienen players. pepita, I saw, así Joe que no me Drew voy a ahogar talking en about it. He directo. was like, man, this has been the Cosa que le hardest quita Tekken peligro al World stream, tournament pero lo hace ever, más seguro. right? And I mean, same goes for you. You was a player. Le quita you was emoción. competing in these things. You was right there at a point in time, I mean, man. literally I was, because I was Sí, sí, actually ya, practicing ya. with John Ding, because Estoy last mentalizado, year the group Cop. was Ya John Ding, no. Atif and me. So and that was top No, one and ¿quién top es two. este That is señor? done by him. Joe Cruz, el que ganó ayer. Because we just saw Mr. Joe. Look at the beat. Like, he's got the beads, he's got a badge on and everything. Like, shouts him, man. Start playing in 2015. Hombre, David, si me ahogo. For my team at Game Music. I love that. It's a little team memory. Yes. You know? Si me ahogo como una uva sin pepitas, ya es para. Yeah, I mean, that's where the crush comes from. And he's Chao. the original Joe Crush, so he's the original Orange Crush soda. Se va a ir de gratis, vamos, That's pero. where the name comes from. That's crazy, man. But shout out to him, man. An amazing performance yesterday. Because of that, he is here now. He is the LCQ winner. But that also meant he had no choice in where he went in terms of the group. And this was the group that, I mean, talking to a lot of the players, everyone's saying, listen. Bueno, no creo que sea el primero, Junki. I don't want to play Atif. I don't want to. Ha habido unos cuantos ya. I don't want to do it. I don't want to do it. I don't want to. I don't. So, and you even saw that the way the groups were stacking up. Yeah. There was one player though who immediately went to Atif. He knew that's the guy they wanted. That was Low-High. Se está durmiendo el pobre. Claro, ayer hasta las 2 de la mañana. Que las LCQ. This is the classic Jack counter pick that Atif goes for. It's the Leo, because again, this is known as one of Jack's worst matchups, and the way we see Atif play against the Jack is. Oh, so, and also, bueno just before we even got here, there was a blind pick suggestion. So obviously, a team had an idea going into this, and let's see how this dealt. Is that he will take the hardest challenge in front of him. He will literally, look, on the online tournaments, look, if you beat him, yo, I will fly to your house right now. First to 10 for $100. That's the kind of player Joe Crush is. That's probably why he has the medal to make it out of a tournament like the LCQ and to be here fighting last year's champion. I mean, past 2-3 days, this guy's torn performance have been amazing. ¡Bum! Madre mía, cómo lo ha levantado ahí. Over the past few days, but again, he's in a pool of. Madre mía, Metaví, pero ¿qué haces tú ahí? Si está Metaví, si eres tú, es Metaví. Este Jax es Metaví. Buf. Vaya patadita más rica en counter le ha pegado. Believed in something, but did not work out. Big win from QC point. Oh. Again, that right there is a big reason this matchup is trouble. Back 1-4 for Leo. Jack cannot step it. Has to the mix up. Nice punish. Que se parece al Metaví, coño, al robot. Esta skin de Jax, aquí en amarillito. O tu Metaví no viene de allí. Ah, digo, estaba flipando. ¿Cuántos Metavís hay? Like I said before, Joe Crush is the guy who's going to take his challenge head on. Yeah. 4-2, nice. And it's because Atif delayed Molaría. the time. Realized, okay, I've got time. 4-2, Joe Crush going blow for blow right now. Had a block right there. Ah, vale, estaba flipando. Molaría que en el Rage Art aquí Jack se transformara en un coche y la atropellara. In trouble. Joe Crush cruising. Back 1-4, we're going to see that a Estaría lot. guapo. Atif, big trade. Atif gets nothing for it though. Big stomp. Nice break on the throw. That was necessary. Oh, gets the blue stuff. Back tech right there, so he stands right up. Dodges it. Boom. Doesn't get the punish. Oh, okay. Wait a minute. Relax. Planting seeds afterwards. Joe Crush with the lead in the set versus last year's champion and a major contender to take this entire tournament. I mean, again, I was speaking to Joe. He said, listen, I know I don't get to pick where I go, but I'll take on anyone. And we're seeing Uy, why. esta skin es legal. It's got him this far. Oh, low parry, but it's a teeth though. Yeah, it's a previous Tekken World Tour champion. 4-2. Tries to go Sí, porque for the es, angle, joder, not es gonna que work out. se ve muy distorsionado, tío, el personaje, no sé. Joe still has a chance here. Has to make a Bueno, count, seré yo. He is in rage. Okay. Wait, small interrupt right there. Looking for something big. The Wild Riser won. A teeth actually tightening up on the defense. You saw the backlash right there. Just slowing the game down a bit. I think they're playing right now at a pace that Joe wants to play at. And what we've seen from the past few days, you do not want to play how Joe wants to play. Yeah, you don't want to do that. Low parry. Very nice. No clean balls Sí, back Leo there. es una chica trans, ¿verdad?
Okay, nice. He loves to use that throw just to switch sides. Oh, nice. While standing forward, stops the approach. Didn't get the punish. Yeah, no punish and down 4-2. Back 1-4, stop. Nice read there from Joe. 4-4-2, no punish. Pero no decía. Good break once again. Back 1-4 again. Another one. Once again, he loves using A ver, just to switch sides. It's a great que tactic. sea lo que quiera y punto, ya está. And you can tell he keeps looking for a teeth to duck because he got him to duck a couple of times. It's only a jab. Oh! ¡Bumba! ¿Cómo ha entrado el Rey Char, madre de Dios? ¡No! One more hit. Joe Crush going for a mix. Down 4 from Artim. Oh my God. Se las ha visto finitas Joe Cruz aquí, Look at the teeth, bro. Man. Oh, it's getting sweaty. See, here's the thing. This is exactly, I think, what Está enfadado Joe Cruz, Artim he went undefeated out of his group all the way to grand finals, but every game was close. Yeah. And it shows that clutch factor because, again, that rage out there, in that situation, it looked like it was over, but the presence of mind, I'm going to stay awake, I'm going to stay aware, run in, stays patient, downfall. And think about it like this. Just imagine if it was a little bit less on that bar. That's game. That would have been game over instantly. But regardless, Latif holding himself together. Now you got. Que es un consejo, yo vengo a darte consejos, no pasa nada, mira. Tú dale, dale fuerte, que llevas a Jax. Ahí cuando se agache, tú le das un overhead. Y ya está. Y no podrá hacer nada. We don't get Tekken team tournaments like that. And to see all the teams click up, to see you up there, bro, like, you can speak to that more than anybody, how it felt to be up on that stage and have the camaraderie. But even more so, that powered Joe up, like you said before. Yeah. And he really has been strong ever since that Gamers 8 showing. Molaría que estuviera amenazando. He's been playing out of his mind, out of this. Molaría que estaría. Mira, oye, soy amigo de él. Así que vas a empezar a dejarte ganar porque, claro, nosotros venimos del torneo de verdad, no de los LCQ, que sois unos mierda, ¿vale? Así que yo voy con mi amigo y como no te gane, como no te dejes ganar, después no vamos a ver las caras, ¿vale, guapo? Venga, hasta luego. There's never anything too in depth. You know, and again, because sometimes if you're given specific instructions, listen, when he does right, it down, you go in there with a book and you're like, all right, page 1, you want to make sure that he. And then again, it just ends up you might just tunnel vision on that, and then you're looking for that, and you forget to play the rest of the game. So again, I like that. Okay. Ya no me voy a meter ahí porque paso de. Yo tengo muy claro. Quien no lo tenga claro. Para adelante. Pero ahí paso de entrar. Es muy fácil de entender, ya está. Yo, not to be slept on though. If you want last year's TWT champion to take it, make some noise out there in New Orleans. Venga, papi, Tibetano, ¿dónde estás? It's a few of them. It's a few of them. It's a few of them. You gotta give them space, okay? You gotta let them rock. I think I heard someone boo. Wow. Now that's just disrespectful. The only time I heard boo today was a Kunimitsu mirror. Ya se ha cambiado el traje del robot. Otro coloriño. Now this is a stage that Joe can really do some damage on. But once again, this matchup definitely not favorable. It's trouble. But again, we saw Joe Crush beat Ayo Richie yesterday, so he knows exactly what to do for the character matchup. But this player is a different breed. 2-1 there, gets the down 4-2. This is another lead that he can take advantage of, especially if he takes the floor. Yo también, Metavi. Gets a little carry to the wall. Que para eso estamos aquí. Se levanta 3+4 y le da. Madre de Dios. Jackhammer punish as well. That's a statement. Yeah, crouch cancel punish. Yeah. 4-2. Oh, that was great. Nice punish in the down 4-2 though. Back 1-4 again. It's all you need to do. No, de momento se le está. Joe Cruz se lo está parando. O sea, me provoca un poco de cosa que el tío se llame Joe Crash. Amigo, yo estoy casado, ¿vale? Not working out right now. You can tell he's trying to use that throw to get for the position change, but it's really on Atif's radar now, and he's taking advantage of it. He's being a bit too obvious with it now. O sea, lo que dice este señor, el que está luchando a la derecha, es mentira, ¿eh? Yo no soy el crash de nadie, ¿eh? Este no es mi crash, yo no tengo crash. Mi crash es mi mujer, que es Sonia, ya está. Y no es ni crash, es mujer, ya está. Joe Crash. Uy, cómo se la metió. Uy, rodillazo de Leo. Para ser tu. Qué bonito todo, Drawin. Si al final ya lo decimos.
El Tekken es amor. ¿Te imaginas? Venga, se van para abajo. Rompemos suelo. Sí. Más para abajo. No ha dropeado allí. Hola. ¿El qué? Mira, estoy casado y este es el muñequito de la noche del pastel de bodas. Qué bonito. Esto estaba encima del pastel. Es que hay un luchador. Adiós. Hay un luchador de la final que se llama Joe Crash. Que es como si fuera el rollete de Joe. Y digo, no, que no puede ser, ¿eh? Y todos están diciendo aquí, me están diciendo, si gana el torneo se casa contigo. Y yo, no. Que Sonia no quiere salir pero va con el pijama. Uy, saco la Luchi. Es igual, déjalo. Mira, esas figuras que enseño ahora son los únicos Funkos que tengo y los únicos que me gustan. ¿Habéis visto a Sonia por detrás ahora? La paciente que tiene esta mujer conmigo. ¡Vamos, Tibet! And then Lohai, the guy who's returned from the punished Lohai, he's returned from the shadows, and see what he's here to give to the table, man. But I really like talking about the fact that Lohai is that guy who's like, yo, I'll fight anybody too, and he's sharp enough to do so. Yeah, but again, what a book stepping up. We actually asked him how he prepared for the Tekken World Tour Finals. So ¿Qué tengo por aquí? Every time I'm streaming, there's a one guy like my viewer. He's like the newbie, I know that, but when he asked me for playing, I feel like he wants to play with me, like he wants to become better player. Sí que está, Cyril, está en el grupo D, está con Tibetano. ¿Podrías ponerle nota a los combates como los concursos? Un 8. And I think teaching really helps as well, because you need to know as you teach, you know, because people ask questions, and if you don't have the answer, you got to find out the answer, so then you can. Joder, qué buena están las fresas, en serio, ¿eh? Creo que voy a buscarme más fresas. O sea, las uvas son como pipas. Pues que las fresas tienen es como la heroína de la fruta, tío. No puedes parar. Mucho frío tiene que estar haciendo en Nueva Orleans, porque todos van con las bombers, con jerseys. I think he gets overlooked a lot. I think so too. I agree with you on that. He's a ridiculously good player at multiple levels on top of that. And I was literally just talking about the fact that first Evo Japan where we saw Arslan, if you look at that top 8, a lot of those people are in this finals today. I mean, Book is there. I think Lohai was there as well. Arslan was there. Actually, again, also looking at this group, there are 2 Evo champions. You got Evo Japan, Podría ser. And then Evo was at 2018 champion in Lohai. So yeah, this is Evo. El olor a gamer, todo. Madre mía, cómo huele a cerrado. A ver, abrir un poquito las ventanas que aquí que huele a perrete mojado. Got CEO under his belt, and my man took off. Ay, Dios mío. Like I said, the last 2 years, John Ding has been amazing. Also, another player who was traveling quite a bit to get those points. So once again, it's very, very standard to see. Huele a Salón del Manga. And now that he's made it this far, but let's take a look at. Huele a domingo de Salón del Manga. Que es peor aún. Es como el queso ya. Que está más curado. Qué imagen, Dios. O sea, me ha dolido a mí mismo lo que he dicho. Aparte, el Book está así, como... que cuando en todos los eventos se recuerda quién será por algo. Yo digo una cosa, yo creo que... A ver, es más meme que otra cosa, ¿eh? Creo yo, vamos, no sé.
And again, you know, I can't remember who it was earlier. It was Yo creo que sí, Infused the most. Rangchu, it said only me. Yeah. So for Book, it said Venga. which player is Book. You love to see it as well. And again, from the scene, you know, Book, Se llama Book. he is, like you said, O sea, se llama libro. he is known as like the guy over there in Thailand, but his opponent. Mira, aquí dice la foto que se ha cortado los labios. Debe venir de esquiar. Look, first off, from South Korea, hailing, of course, started playing in Tekken 6. CCG. No sé qué es CCG, tío. Abajo, parece un truco de algún juego. Abajo, arriba, libro. Y hace un ruido y ya tienes la vida infinita. But then, you know, Arsene doing more. You have Khan, Atif coming out, Dawood, you know, last year doing a lot of things. And okay, they said, okay, we need to get together, we need to do well. Cartas, vale. Watching the previous pool, whenever Arsene was playing, there was sort of like a low feeling in the back because almost all the Koreans were upstanding and just watching that game and really paying attention. So again, he is Tienes que venir sin ducharte, ¿no? But I think influence him for violence. No, for real. I'm gonna tell you right now. The thing is that Low High is one of the few people I feel like out there that is in strong contention. Favorite snack. Simplemente me lo como todo. Sí que tienes hambre, Low High. To make it to the TWT finals. But Book try to stop that short right now. Get the lead in the set. Get the lead in the. ¿Veis? Todo va con el jersey, la camiseta, la chaqueta. Low High is actually number 4, which again, considering he wasn't competing the entire year last year. You know, he did Evo Japan, a few others here and there, Tiger Uppercut. Hombre, un Brian. And we see immediately. Bien, pues de momento no hay ningún más 2 de player, perfecto. We saw Low High go straight for Atif. I have a feeling the Brian is the character he wants for the Akuma. I'm telling you right now, if you see, I feel like that's one of his main goals. I feel like Low Vamos High para is allá. really trying to make the point known. I think it's that pride of coming from a scene that has typically been the strongest. I think he's putting it on his back. Go back to 2019. Ya está, ya nos ha roto la cámara. He lost it before, he beat him in that set with that amazing rager heard around the world. Oh my gosh. Probably one of the most hypest moments in like Buena. fighting games. Los puñitos de Brian, He's had a bit of a character crisis over Tekken 7, so big counter hit 3+4 gonna go to the wall. Eso sí, después las cartas súper bien enfundadas, súper bien tratadas. No vaya a ser que haya una nanoarruga en una esquina. But again, 4-3 was so close, gets the count hit that time. Low High is going to draw first. Bumba, primer round para Low High. Like about Low High's play, he plays a character like Brian and Steve at the highest level. A lot of people have moved away from him. De cualquier tipo, Metavi. These characters become a lot harder to make and stay at that top part. Yeah, I think Brian is a very, very, very good character. By the tournament level, you have to be so consistent. Me he pasado todo el día protegiendo las cartas, no me he podido duchar. Es por eso, ¿no? 1-2-1, 3+4 catching, trying to go to the left. Nice duck. Mira, mira. Mira ese Jin cómo saca de ahí todo el daño que puede. Aún le ha sacado poco por lo que veo. Rotura, aprovecha pared. Vaya side step más Cristo se acaba de pegar el amigo Book, perdón. Es que se me hace muy raro que se llame Book y entonces me sale Brook, que es el... Eso, el de One Piece. Buruku. Buruku. Uf, es Electric. Electric al aire. En su día me abrí un Hostia. No sé qué idioma hablas, Metavi. No sé qué es un Thermofoil de Hull. ¿Qué es un Thermofoil de Hull? Vale, mucho dinero de golpe, vale. ¡Bumba! Buen puñetazo ahí el estómago de Brian. Ya, pero me refiero que... No, si se lee igual, pero me refiero que es un pack de cartas de Magic muy caras. Madre de Dios.
O sea, no me digas el nombre. Defíneme lo que es, para que yo me entere, como señor mayor. Es un pack de cartas especial de Magic que no sé qué. Porque si me dices, si pregunto qué es un Thermofoil de este y me dices, ¿es un Thermofoil? Ah, una carta solo. Hostia. Vale, vale. ¡Ojo! Raychart. No mata esto. Le ha quitado muy poco. ¡Bumba! Vale, vale. Las máscaras se van a cifras. Sí, sí, el Black Lotus, ¿no? Que no sé si vendieron por 30.000 pavos o así, una puta locura. You know, spending the rage that was a bit early, then another Hellsweep resort. And again, I think when Loha is back to the wall, I don't think he'd have a good enough combo to kill in that situation. I think it was an unnecessary risk. But, you know, I'm liking what I'm seeing from Book, though, in general. You mentioned his move selection, 4-4-2. I like that back four at the wall where he got the wall splat as well, you know. It was just two small blips that cost it. And again, Se va a 100.000, madre de Dios. With the back 2-1, like you said, if he did it instantly, maybe he gets it and then he kills from there. So, again, this game comes down to the finest. Por una cartita, Ya puedes ganar torneos, Ya puedes ganar torneos para amortizarla. So Book, I like he didn't think about character select as well. Sticking with the Jin, like to see I respect it. I respect it so much. Now at the Cave of Enlightenment. Jamasuna. Drag it. My man dragged it all the way there. Here we go. Brian once again. Jin looking good for Book. Yo es que al final, sinceramente, si te gastas algo así para usarlo, tío. Es que es mucha pasta, tío. ¿Qué te pasa, Junkie? ¿Por qué acabarás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Wow, my man sidestepped the 1-3-3 and literally just hit him for it. That's crazy. You never even ¡Bum! see him use that move. Why did that hit? Madre mía, menuda cazada al aire. Looking good again, that back four. Book draws first blood in the second game. Estamos viendo algunos antiaéreos y todo, Using that back four on the wall, gets the wall splat. We saw it earlier, gets a combo electric from Book. Boomba. On the wall again. One of the high wall splat does not get it, but it's okay. Down for one, looking for some Gatling punches, nice. Oh, nice standing four, gets the counter hit. Didn't get the ¿En electric, serio? but the forward two saves the combo. Lee más arriba. Plus frames, back to one, keeping it simple. Leo más arriba. Ah, viendo de reojo Tekken, hablando de Magic y jugando al Unite. Vale, vale. Nah, pero ya estás loco, Junkie. Da igual eso. Si todo lo que estamos aquí, muy cuerdos no estamos ya. Y menos, ¿cuánto llevo de stream hoy? 6 horas y media de stream, casi. O sea, si no estoy más loco que vosotros, casi, O sea, yo loco por llevar 6 horas y media aquí. Y vosotros loquitos conmigo por estar aquí conmigo. Que yo lo aprecio un montón. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Viendo esto con vosotros. Está siendo muy divertido. Mira, mira cómo lo ha cazado para arriba. Ojo que lo mata. Ojo. El drive para arriba. Una patada de desprecio y otra patada abajo. Dala. Pues véndesela a Tritón, que es la que quiere el cop. Que le apetece mucho esa carta. Y no la pueden vender suelta, cop, esa carta. Pues por eso, Metaví. Bueno, aunque a tonterías yo creo que os gano yo, A decir tonterías. No, pero esto en Wallapop, tío. Y que te la envíen, ya está. Aparte, el envío te va a salir baratito porque si como no pesa nada la carta. Pero todo depende de las ganas que tengas de tenerla, cop. Saca el drive, no le sirve de nada y consigue un poquito por abajo en la patada baja. Y nada, Book que se lleva, gana el libro. Libro se lleva victoria sobre arriba abajo. Sobre abajo arriba, perdón. Cuando tenga curro más eso se...
think we might be going to a character select. Yeah. I think he might be thinking about the Steve. A ver, the King of Iron Fist. How do you feel about this? You switch from the Pues gana las carreras, coño. Tienes que ganar más carreras, Cop. Hombre. Steve against Mishmas. I mean, I always follow what Nee does sometimes, right? Steve is always his games against Book. Any other Jin players normally been the Steve, because again, Steve versus Jin, that back one makes it a bit hard. Vamos, Tibetano! The hell sweeps off, gets it, and one of Jin's main lows being that down back four. It's a bit slow. Back one's gonna clap you every single time. So I want to see a lot of down four from Book, really. But again, you can get a bit Libro. low parry. So again, it's nice because Steve's like, it's almost like he's forcing him into Hostia. but you have to, if you want to do ¿Te has metido contra un muro, en serio? Claro, el coche habrá acabado hecho mierda, claro. Y aquí es rollo real que si te metes ya una hostia contra el muro ya no puedes continuar la carrera. Y sorpresa, ¿en serio era un libro? Vaya spoiler del final del juego, Uf, madre mía, cómo estaba este Jin ahora mismo abusando. Cuidado, el Steve vuelve. Low high, low high, low high. La metralleta, lo que saca eso es terrible. Preparen las tiritas para Book, porque mira, mira, mira. Mira cómo se viene, mira cómo se viene. Ah, va, la intro, de acuerdo, vale. O sea, que no fuera al final del juego que te das cuenta de que, oh, libro es un libro. Es el girito del final del juego. Qué horror de música. Ahí está. Buah, qué buena. Lo tiene acorralado, pero está ahí el low high. Buena, qué buena. Qué bien se ha agachado, poquita vida para Jin. Buf, la Hell Sweep. Madre de Dios. Buah. A ver, un poquito de backdash. Se deshace muy bien del... qué bien la ha pillado con la patadita. Contra la pared. Se viene. Le ha faltado darle un poquito más al botón ahí, Mira, 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 mira. ¡Bimba! Madre de Dios. Madre de Dios, low high. To instantly switch over and do the most damaging instance to come back in the match. I said low high has the capability of doing so. You saw it right there with the Steve. Nada mal, oye. You said, man, not easy combos to do it all, and he had to wait a long time. Es una fumada. Talking about the threat of back one, we didn't even see that many because Book was literally playing that well when he did commit to the up close game. 4-4, he got the counter hit and great transition. Still a great game played overall by Book. He did get one game at least on the board, so that's good for the standings, but still, obviously, you wanted to That's very important. Like, getting that one game could go down 0-2. We've seen how important it is. We've seen how important Mira cómo toma notas Kawis. Pues nada, ya tenemos 2 combates de esta ronda C. On the leaderboard coming into this, and again, I kind of felt like a ver a quién nos dejan ver ahora. Is one of the worst positions, because you do not decide where you go at all. So again, you do avoid the other top four. That's cool, but like, you know, he's ended up with Atif and low high Book, and obviously the LCQ winner, the person who has been one of the most capable tournament performers, because you see what they've done. Ahora que veremos. No, that's exactly true. I mean, and also a lot of these guys coming in. Yo digo, entiendo. Contra quien sea. How am I going to play up to these standards? I feel like he's hot coming into this, but obviously these guys have had a lot of established time to be able to get ready, see who they're going to go up against. So it's still a battle. But I'm glad you brought. ¿Quiere decir que sacará el Eddie? El Eddie empezará a machacar. Like a crazy person. He will be stepping up for the next game, and again, you know, John Ding, someone who is, you know, he finished second last year. We know exactly what he is capable of, and his opponent is going to be Joe Crush, the LCQ winner. And if you're wondering how he felt about winning it, we actually asked him. So El Eddie. I don't think I've processed it yet. Like, you know, I haven't even thought about every single person I've beat. I've added so many people to my Pero mira la cámara, chico. And just looking at the names of the pool, and
I don't know, I don't know if it was like destined to, you know, like I just. Cruz mío, mira la cámara al menos, hombre. I played a practice tournament against Arslan. My first match, hard match was against Arslan, and I, you know, won that. So I was like, wait, what's going on here? You know what I'm saying? Like. Desde luego. Yeah, man, it feels crazy. Something. ¿Cómo lo voy a querer así? Está muy tímido. Este no es mi crush, The guy said I added so many people to my list, man. You know, just I mean, right? And again, the favorite here right now. We are in the South. The guys from Texas, we are in the South right now. So shouts to that, man. And you can hear it, the USA chant from the crowd. The game's not even started. Right, Wait, hold on. Did you see that guy's jacket? What was it? Look at ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente, en serio? Take a look next time. I bet. I don't know. Molaría que estuviera aguantando una baguette o algo así. Que le pusieron algo aquí que está aguantando. I learned that today, man. Again, look at the guy with the beads. You know, I love the pose. Always like, listen, I'm that guy. I am. Un jamón, yo qué sé, ¿sabes? That's actually what that's what I think he's actually doing. He does have the geese. Twitter, haz tu magia. We've been seeing mostly the Jack 7, so, you know. There's no reason to pull out that geese, man. The way he's been playing with the Jack, I mean, is amazing. Again, first game against Atif. Mierda, no me da tiempo. Both games are winnable, you know. It's annoying that he went down 0-2 for his sake, but I'm sure he can bounce back from that and just keep going. Again, only two people to beat him in tournament over the past few days has been Atif and me. You know, yeah, I've lost some games, but it's like, come on now. I mean, we saw him earlier, and he did very well versus Atif. But here we go. Where you from? South Korea. When did he start playing Tekken 6 in 2010? Which player influenced him the most? Misty, huh? That's a good one. That's a throwback right there. I don't even know. Best memory, yo, is a throwback Korean player. Best memory of Tekken 7, Rev Major 2022. That's the one he won, if I'm not mistaken. Yeah, that was the big win, big emotional win that he had there. And I think it was him versus Atif in the losers final, right? You know, he's someone who's gone to war with Atif multiple times. His favorite snack is a protein bar. Yes. And taking a look at the guy, I believe it. My man's been in the gym. I've asked, me and him, we go to the gym together when we're in places. It's crazy. It's actually dope. This is one of my gym bros. So I'm glad he's still in the gym, not only in Tekken, but the actual gym as well. Espera, para cuando venga la próxima foto. I gotta check it out before 24 hours as well. Okay. But enough about that for a second. You know, should we invite John? We should. Okay. I have to. He's gonna know I'm gonna be there anyway. Yeah, we'll get that going in a bit. But anyway, yeah. Next game, John Ding versus Joe Crush. And again, you know, for Joe Crush, I mean, he worked very hard to get him. You know, no shade to the young guy. But the fact that his first two games in Tekken World Tour Finals is John Ding and Atif. The guys, actually, it's the exact same situation I had last year. my first two games last year were John Ding and Atif. So I know exactly what he's going through right now. All right, hold on. Yo, crowd. Voy a estar preparado. If you guys would like John Ding to take it, make some noise. Una vareta de... You gotta ask first, you know. But what about the legendary LCQ winner, Joe La voy a Crush? poner... If you like him to take it, make some noise out there. I like how you did John Ding. Ay, mierda, que no estoy moviendo todo lo que no toca. Sometimes people be ready, you know. Okay, wait a minute. Big counter hit, you going to the wall. Pa esta mano, la barra de paz pa esta mano. Because I feel like it's going to be a lot harder for Joe to move around and stay out of the danger of Julia, you know? This is a very annoying matchup for Jack, and John Ding can be very, you know, well versed in plays against. A ver, Junkie, no he hecho nada que no te puedas esperar de mí ya. So well versed in this matchup, but Joe Crush making him look like a novice right now, but all perfect war drum spacing. Es el único Junkie, es el único stream donde tú estarías viendo algo de Tekken. Oh, the 1+2 breaker, that was so good, Debo. For every hit Joe Crush does, I can feel the crowd. Lo tengo preparado, para si vuelve a salir, Hasta aquí, ¿Qué queréis que le pongamos en la otra mano? Cuando... Le ponemos un Denden Mushi de One Piece. Big forward two, big stop sign. La copa... No, pero eso habría que recortarlo ya, tío. Eso es más jodido. I mean, John Ding, he's such a huge momentum-based player. If he feels it slipping from him, he does something big to steal it back. I literally was just about to say, just to stop the momentum, he did that, and it worked out. But here we go. Low Ay, Dios mío. Joe Crush back to the wall you go. Gets the splat. Nice combo as well.
Good adjust from Joe Crush. That's such a good A ver. duck. I see so many people fight Julia and they don't duck there at all. They don't even get the threat of it. So it's just a constant threat where they get to do it all the time. Joe Crush says no. Oh my God, we talked about the momentum stoppage. There's John Ding again with it. As Rage as well spends it, pushes Joe Crush to the corner. Le pongo un Dendemushi de estos. Back one, very nice Joe Crush. 2 rounds to 1 right now. Can he get O una, on board? una caca del arare. Big read. Joe Crush Una caca del arare. Wall splat. Oh, big damage on top of it right at 50%. Does not duck the second hit of the string. Actually gets a counter hit. And we might go back to the other wall. Close to it. Flashing arrow forward too again. Joe Crush placing those so well. His timing. Next level right now. Está. Spacing right there. Little chip damage on top of it. This is a great position for John Ding. What are you going to do though? Ya está. Le ponemos la caca del arare. You can't block forever. You can't block everything. 2 rounds apiece. Joe Crush trying to stay alive. John Ding Ay, Dios answers mío. back. 1 round left in this first game. Go down 4-1. We've seen the successful down 4-2s in these last few rounds. 2-1. Be careful. Nice block on the low. John Ding known for taking some risks from time to time. Joe Crush was well aware of it. Oh, gets caught by the last string. Down 4-1. Not going to find his mark. And once again, contesting. Why? It works. Uh-oh, bow and arrow. Big damage on the wall. Another one block. That is block punishable. Joe knows. Joe takes the first game. Joe Crush. La figura del Tekken, ¿no? Que no venden. La figura chusta del Tekken. John Ding. The guy who finished second last year has been to this point multiple times. He's won multiple tournaments, multiple majors. You know, what's crazy is that like, also look at Joey Fury's face. Look at the pure joy of him talking. He's like, man, you are killing it right now. He's like, you are cooking, my guy. He's like, Joe, my boy, you are doing it. Joe, my boy, you're doing it. But he's also, like, you're doing great, man. You're doing great. And look, I'm going to tell you right now, I definitely have a feeling of what he's saying because I remember talking to them at Gamers 8 and like the team fueling that these guys get, it's really good. But also, John Ding is another player who has definitely been in this situation before. He knows how to like double down and say, you know what, I need to do these things to stop the momentum. But here we go again. Sticks to the Julia, which I think is a great choice, and they're staying on the same stage. Ya está preparado todo. And again, see, and I'm thinking as well, you know, for a lot of players, like this is like their sort of last ride with certain characters. Todo preparado. Julia, Eddie, Lucky, Chloe. Oh, you know, wow. when it comes to Tekken 8, I think he's thinking about, as we said, no? Yeah, that's what he was telling me before. I was asking him, like, bro, what are you going to do? He's like, man, Azu Center might be the move. Sí, el Heihachi está. Heihachi Toy. Walls there. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. ¡Ojo! Madre mía, cómo entró ese rage. When he's down, needs something to bring back the momentum. That's the type of rage that you see from John Ding. Planting seeds right next to the wall. Do it again if you're Pero es que es. ¡Oh! ¡Se lo devuelve! Madre de Dios. Espera, espera. Es que me da más grimita el King, tío. First round game number 2 goes to John Ding. What a clutch rage. All right, hold on. Es que este da más grima, tío. To John Ding again. These two keeping this one close as you like it. Back to the wall, Joe Crush. Oh, caught you ducking. Goes for the mid against the wall. Gets a follow up as well. Power crush block. Nice. Joe Crush. No sale. Jab plays you see using 1-1 as a power. We saw Joe Fury doing it today. I think that's because of Joe Crush. Oh, and the wall too. Sí, sí, ha sido herido de barrio, pero vamos. Oh, side step 2 rocket kick. One more hit does it. Oh, parry. Uh-oh, wait a minute. It's not going to be enough to kill, but this situation is not looking good. Especially with rage, the lows are so scary now. No. That was an EU rager. He did down 4 rager. That's an EU strat. Shouts to Mr. Adamo. Shouts to Rukang. I like how the classification is being broken down live. That was an EU rager, man. Oh, wow. I thought that was going to be the launcher. Game Dimension. Joe didn't blink. Nice duck. Getting a lot more active here from John Ding. Power crush, wall bounce on top of it. Can he get to the wall again and break it? I don't think he can, yeah. No hay ninguna que sea transparente que salga el King, tío. Qué lástima. Oh, second hit catching Joe Crush. This might be the round. That's why I said might. Last time he went for the mid on the wall, they actually got the combo, goes for the high. Qué lástima. Tries to interrupt it, gets the counter hit. Yeah. John Ding paying attention. You are 2 jabs right now, Joe Crush. Oh, that's, that's classic. Madre mía, porque es que esta foto da, That goes under full launch.
that mix on the wall. And that's what I was talking about. A lot of players, when they fight against Julia, they let her do like shotgun spin for free. En fin, bueno, vamos al... que me estoy desviando un poco. No sé por qué será. Es que es muy fea. Y es que tiene el fondo blanco, además. Necesito que sea el fondo transparente. Madre mía. Qué pena. ¡Ojo! Llega otro drive. Otro rage. Y ahí se queda ese rage. Exactly what happened there with John Ding, but again, Joe Crush still playing very well. He's still in this game, but John Ding, the momentum starting to slowly swing. Así me gusta. Si está el rage, es para utilizarlo. A ver, amigo, te lo he dicho antes. Tú has llegado aquí desde ningún lado. Has venido a la DLCQ y estás muy cansado, sí. Pero este es amigo mío, vamos a derrotarte. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Así que si no quieres llevarte una hostia bien buena, mejor será que te dejes ganar. Que me dejes en paz. Sí, no te dejo en paz, pero recuerda, tienes que dejarte. Es que aparte el tío le está mirando con cara amenazante, no parece que le esté ayudando. ¿Sabes? Ya sabes lo que tienes que hacer, amigo. ¿Te imaginas? Perra. No vas a ganar una mierda. Joe Crush in this group play, Group C. Sticking to the Jack. Jack 7, Julia Chang. Sí, Joey Fury este. Parece que le está ayudando, pero parece realmente que le está amenazando. O sea, te ayuda, pero da miedo ayudándote. Qué maravilla. Here we go. We're going to Souk. Still a lot on the line here. Vamos. Here we go. Oh, what we say? Mira, está el profesor ahí vigilando el examen, ¿eh? No copiéis, ni se os ocurra copiar, No podéis copiar. Le está diciendo, gana por tu país o a la salida te esperamos 40 con palos y navajas. No, siendo Estados Unidos no me extrañaría, la verdad. Está acojonado realmente Joe Cruz, Prohibido copiar Frendato. Que no vas a ganar, Joe Cruz. Este me va a ganar a mí, ¿pero qué está diciendo? Me está copiando, profe, me está copiando la Frendata a mí, sí, me la está copiando a mí. Perdón. ¿Os queréis callar? ¿Qué está pasando? ¿A que te pego, gilipollas? Se ha levantado en plan muy agresivo, Joe Cruz. Nada, que se ha tomado demasiado Red Bulls. That's crazy. Like I said, but I think he has so much experience in all these different matchups that he puts it to the test. Like I feel like how much he's like kind of grinding. Sí, lo clásico del que siempre pierde. Es que no me va al mando. Que tiene pull lag. So I mean, it's not saying it's impossible because you can see how well he was doing in that first game. I think it's all about that momentum. Yeah. And again, he is an LCQ winner, but like he does not look out of place at all. You know, if you Vamos para allá. qualified, he finished 16th, I would have believed you because I don't even know who number 16 was. Vale 1-1, ¿no? Porque se me está haciendo larguísimo este combate, ¿eh? Buena patada. Llega el combito, vamos para abajo. Perdió ese golpecito, podía haber sacado mucho más daño. Madre de Dios. Cuando te pilla el Jack. Este Jack no se hubiera ahogado en el Titanic, Este Jack no. Saca el drive, cuidado que está muy cerca en la esquina.
Pues seguro que tiene airbags o cosas, Cop. Seguro, vamos, no me extrañaría. Aunque sea de metal, este no segundo. Uf. Que habría la misma. O sea, es que él haría de tabla. Se pondría los airbags estos que tiene y haría de tabla. Y hubiera podido salvar 2 o 3 personas más. Muy bien, cómo se aprovechó ahí de la pared para seguir dando golpes y más golpes. ¡Oh! Me encantan las patadas de desprecio de este juego, de verdad que me encantan. Cortocircuito Jack, vaya low parry. Joe Crash, en mi Crash está en travel, mira. Está viajando, está en travel. Madre mía, Julia para abajo. Ahí dropeó Julia. Julia, le puedes pegar, aunque sea mi cruz, le puedes pegar a este. Irse ganando 0-6. Es que los airbags están preparados para otro tipo de hostias. Ahí sí, salió para arriba. Mira este puto daño, mira este puto daño. Hacia abajo, llegan abajo de todo el arenero ya. Me acaba de romper la espinilla. Quiero ver el patadapuño. Quiero ver el patadapuño de Julia. Saca el drive, está en pared. Este ya está hecho. De gratis. Hombre, de gratis no, porque le ha jodido un combate, pero bye bye Crush. No es digno de tu amor. No, no lo es. Si fuera digno de mi amor, habría tirado el Rage Art al final y habría ganado la Capcom Cup. Jugando a Tekken, si no... Hola. Hola, soy Joe Crash y he ganado la Capcom Cup jugando a Tekken. ¡Ah! He didn't want to take a risk and end the round. He didn't want to take a risk, and I feel like you just had to. I think he wanted. It's like he wanted Johnny to just walk into it, and then go from there, right? You know, and again, that's something. Es que no, es que hay que hacer más a lo loco, tío. Si no tiene gracia. To do something, you know, just 2-1, 2-1. Like, it's like, okay, like you've got to make something happen to try and close it out. I think a lot of people get the life lead, and they kind of just stop playing the game. A nosotros nos gustan los jugadores que toquen y botones. Esos son nuestros jugadores favoritos. Bueno, pues de momento hay un kiwi de caster. ¿Cómo? ¿Cómo un kiwi? Joder, lo que le costó ayer a Joe Crash entrar en el torneo y hoy se va a ir, pero vamos, rapidito. ¿Qué será? El K-Wish vos di, Tritón. Sí, no hay un kiwi, ¿no? Claro, es que piensa que Joe Crash está muy cansado. Porque ayer fueron muchas horas de jugar y hoy le han puesto calentito. We have this Tekken 8, and make sure you guys pre-order the premium collector's edition. You get that the premium electrifying figurine there. 25 centimeters, Tor Jin Kazama. You get the arcade token, 8 glossy collectible character cards of the steelbook, the premium box, and more. And again, the first year DLC characters, man. That's actually really cool. I can't wait to actually get. Sí, de First DLC, pero dinos cuáles son. Esa figura es una mierda, totalmente. Ahora sacan las buenas. Mira. Ahí están ahí debajo. No se ve, pero están ahí debajo del logo del World Tour Finals. Ahí están las figuras buenas. Esas son las que quiero yo. The only ghost we're about to see is about to be Tekken 7, bro. We're going to be out of here. But with that being said, that's in the best way possible. We're going to take a quick break. We have quick break. See action coming, but it's on the other side of this break. Stay tuned. Stay tuned. Atún, ¿no? Viva el atún, ¿no era? Stay atún. Stay atún.
Pues estamos atún. Ah, perdón. Las decisiones siempre son mejores. Las buenas son las que sacan después. Esa del pack de 270 euros no vale nada. Las del Express son las buenas. Esas sí que duran, vamos. Esas las pones al sol, no se funden, ¿eh? O sea, están hechas están hechas del material de los sueños. Mira cómo celebra Joe Cruz ya va a haber ganado un round. Están hechas de amianto. No solo son una mierda, sino que además te contaminan. Están hechas de uralita. Ay, madre mía, qué grande. Sí, es cierto que no todo lo que venden oh, qué guapa la figura, la dibujo ese de la Kuni, tío. Es cierto que no todo lo que venden en la Express es purria, ¿eh? Porque yo los botones del stick, los Game Finger creo que se llaman, los compré en el Express. Porque Game Finger tenía una tienda allí. Y yo estoy encantado con mis botones, tío. Es que no se oyen. Fantástico. Si hay de Wonder Woman, yo le pediría al señor marido que me enseñe algunas. Pues claro que sí. Claro, lo que sí Wonder Woman, tenía que mirar las páginas donde lo busques. Mirar las figuras que hay en el Express y mirar sobre todo cuando la gente pone fotos de lo que ha recibido. Que ahí es donde se ve realmente si está bien o no. Y te diría, yo creo que hoy en día en casi cualquier ficha de un producto del Express, alguien al menos ha puesto una foto donde se puede ver. Y si no hay fotos, yo pasaré a la siguiente. Si yo no veo fotos, madre mía, ese plano de reina quizás se le han regalado un poquito, ¿eh? A mí no sé qué dijo la hitbox que pidieron ellos. Sí. Hay una. Yo me quería mirar. Hay unas hitbox y arcade stick normal que son como... Pero es que es un clónico de las Victrix. Pero clónico, ¿eh? Y yo no sé encontrarlas. Pero creo que fue Yuffie que tiene un de estos. Y es que es clavado, es igual. Y yo me quería mirar la hitbox de este clónico a ver cuánto vale. Porque esta sí que tiene los botones grandes, que son los que me vienen a mí para mis manazas. Porque yo necesito que sean botones de 30 milímetros, creo que son. A ver. No tengo ningún regla por aquí ahora. Botones grandes, ¿sabes? Los del Daija. Me quería pillar una de Anakin Skywalker del episodio 3 y guapísima, pero bien hecha. Y lo que vale también. Por eso hay que mirarlas bien. Yo siempre recomiendo en AliExpress mirar fichas de productos que tengan fotos de gente que ha comprado algo. Es lo mejor. Uy, un pelito. Espera, voy a aprovechar de dejar el plato en la cocina. Y ahora vengo. ¿Cómo coño lo he hecho antes, tío? Ah, sí. Ahora vuelvo. Mira, tengo 10 segundos. Adiós, que la lío. Welcome back to the Civic Theatre here in New Orleans for the Tekken World Tour Global Finals 2023. Maybe the last Tekken 7, well, literally the last
Tekken 7, Tekken World Tour Finals. But Steve, you got something in your hands there. I got something that I always love to talk about. I got a bunch of them in my room. The Game Dimension Tekken figures that are now available. Over 20 points of articulation. As somebody that collects these bad boys, they're highly posable, and you can make them do a lot of cool stuff. They come with the round 1 and the ready for the fights, as well as you can make them do cool stuff like electrics, pose them, and they stand up. And they even have like the pseudo cloth on the clothes, so it makes it like actually move, so you can tug on it and everything. And of course, obviously, what you want to do is make sure you hit up Game Dimensions. Let them know some of your favorite characters that you would like to see become some of these sick figures. And if you really want to get these right now, which you should, make sure you scan this QR code and head on over. Use free shipping at the checkout for free shipping on all Tekken-related games and projects. Well, not all of them, but you see the QR code down there. And make sure you go to store.bandainamco.ent. I mean, that's gonna be really amazing. I can't wait for some more. I can't wait for more of these to come out, and because obviously the Jin and the King on the way, so looking forward to that, man. Yeah, we already saw the King, and it's like the new design King and the new design Jin. On top of that, I've seen those. I want all the new Tekken 8 figures to be made just like this. So make sure you get Game Dimensions and thank them while you're there. Yeah, and obviously foreign is on the way. But we're gonna take. Pero es de las grandes o de las pequeñas. Action, you know, John Ding, Atif, Lohai, Ah, claro, es que es micro. Joe Crush, Yo tengo una de estas. His first 2 games, but not out of it yet. Still has a chance to get in there, but again, depends on how the other players perform. He needs some players to slip up, some players to maybe outperform themselves a bit. Who knows? But again, you know, John Ding. Atif, Pero claro, es que number 1 and number 2 from last year, then Lohai, an Evo champion book. A mí esta me costó 50. Pero el problema es lo que os decía. He probado de jugar y tal, pero es que me noto que los botones son muy pequeños. Y la distancia entre ellos también. Entonces, yo estoy acostumbrado, por ejemplo, cuando juego el Street Fighter 6, el dedo pequeño es para el parry, que lo tengo puesto en el último botón. Y tengo que hacer el movimiento es este. Vale, hago así, pam. Y en cambio aquí tengo que meterlo debajo del otro dedo y es súper incómodo. Claro, entonces tendrías que hacerte cop una para ti. Lo pillé en el Express de Ton. Me costó esos 50 pavos o sí. La que está guapa también es la que se ha pillado el cargando. Que tiene también el botón de up no solo en el pulgar, sino también lo puedes utilizar con el dedo índice o anular. Y aparte hace lucecitas la de cargando, está guay. Y diría que es un poquito más grande que la que tengo yo. A ver, pásame el link, porfa. Cop, que echaré un vistazo. Tengo curiosidad. ¿Has visto esa especie de hitbox que es como un cubo? Que ponen las manos así. ¿No has visto eso? No me acuerdo cómo se llama. And we're just gonna play characters. So I feel like that just adds to his Tekken prowess. The fact that he'll eat anything and continue to play Tekken. Ah, mira, pues mira, esta es la que se ha pillado cargando. Esta es la que se ha pillado cargando. Pero clavado, esta. Esta misma. One of his favorite moments is winning the Tekken World Tour 2022. And once again, I feel like to be propelled. O se parece muchísimo. No, hay un botón menos, perdón, no. Se parece mucho a esta, pero hay algún botón menos. Madre mía, pero eso parece un teclado. And obviously he's trying to make that a repeat performance, especially for the last Tekken 7. And once again, we talk about two people that Sairon, ¿tú tienes el link de la copia esta del Victrix, del clónico? Es que me gustaría mirar si tienen también clónico, pero de hitbox. Y claro, si pongo clónico Victrix, como que no me va a salir. Mismo que tengo yo. Hostia, pues mira que me tiene que llegar a mí. Te voy a enseñar lo que me tiene que llegar a mí. Espera, And it was a blind pick. Okay. Scream at it. Oh! Me he pillado esto yo ahora. I wonder who asked for the blind pick. Honestly, that's interesting to me. That's really interesting because it might have been a tip, maybe. But here we go. I'm really interested to see who's going to win this one. I mean, and again, I think that's definitely prepared. You know, low high was someone a lot of the Pakistanis are looking. Both players wanted a blind pick, I'm being told. So again, this is definitely someone both of these two are scouting for, paying attention to. So this definitely characters they had in mind to play against the other person with.
Gets a big counter hit right here. Spring up. He's not letting you get any offense. Slide. Do it again. No. Oh, no. Down 3 blocked and launched. Mira, me he pillado esto. No sé cuándo me va a llegar, ¿eh? Este mod para el Daija. A ver si se ve. Espera, ¿eh? Para esto lo colocas donde va el... ¿Ves? Para convertirlo en una especie de hitbox. Y después me he pillado también la versión Mixbox. Que básicamente es esto. Esta y esta es la otra cosa. Y esta otra versión. Y así puedo probar sin gastarme un pastizal qué tal me va. Porque es que a mí la disposición de la Mixbox también me va muy bien, ¿eh? Es un buen invento. Nice. Down forward 2 gets the full launch. Surfs on him as well. Yo es que lo que pasa es que con la palanca hay muchas veces que soy muy poco preciso. Y me gustaría probar algún bicho de estos. Pero claro, gastarme 300 pavos o así para algo que a lo mejor no me irá muy bien, no estoy muy seguro. En cambio, para llevar un tiempo con este y probar cuál me va mejor, una de dos, o me acabo cargando con la palanca al final, o me pillo entonces una buena katana de eso, de hitbox o mixbox, que me vaya mejor. Doesn't need it. Down back 2-1. Low-high taking the first game in a no-round brown. And again, pues bueno, ya tenemos primer puntito para Low-high, parece. He was the one guy who he got a lot of experience and started to really take them down. That was instant. That was an instant switch to Akuma. You didn't even hear the curse, but it being Akuma. ¿Se ha oído Akuma? ¿Se ha oído Akuma? Estará contento el Junkie. Oh. Sí, sí. A lo bruto ahí. Venga, Akuma. Va, Junkie, ya tienes a quien animar. Likes winning. Yeah, I'm gonna tell you right now, and I guarantee you there's nobody out there that wouldn't do the same. So I don't even want to hear none of that. Back to it though, Shaheen versus Akuma. Here we go. And this is a confident low-high that we're watching right now. He's definitely come into this prepared. This was definitely, I mean, he was the one he picked. Bueno, a ver si le sirve a Tiff aquí para sacar el puntito contra Shaheen. Ahí muy bien, se ha deshecho bien de ese grab. Empieza con los slides, con los puñitos. Es que claro, es que Low-high no tiene bien practicados los antiaéreos. Si mira, si no para de saltar, Akuma, no para de saltar. Madre de Dios. No toqui li botoni. No toqui li botone. Otra vez ahí. Sí, sí, pero Shaheen tiene antiaéreo. Pues lo está poniendo fino con el Akuma, cuidado. Hostia, que se está quemando el palacio de fondo. Ahora sí llega al final ya. Ah, vale, ya me extraña a mí. Aquí lo único que tiene antiaéreo es el Akuma mismo. Sí, pero no quiero ningún 2D player cop ya. No quiero ningún personaje 2D en este juego. Qué buena cazada.
cuando se iba a lanzar al Liga de High. I ducked in real life. Le va a hacer la de la caidita. Yeah, he's trying to keep this positioning in his favor. Qué buena introducción. Mucha ventaja para Low Height ahora, Mucha ventaja para Low Height. Great life lead so far. 4-3, Ta, ta, trying to get ta, away ta, from ta, the ta, wall. ta. Down Viva la four. Kuma. Now, tip out of the corner. Down two. Pues ya, yo lo hago por meme ya, Cop, también. Pero joder, estamos en un torneo así, que gane Tekken, coño. Jab puts him in rage. You gotta be careful now. Just down for one. A tomar por culo la Kuma. Backdash down for one again. A tomar por culo la Kuma. Nothing too crazy unless he gets a proper block and a punish. Otherwise, jab down for ¿Qué one. quieres que sea la final? ¿Una Kuma contra un Jis? ¿Qué es eso? ¿El King of Fighters? I mean, lively again for Atif. Does not have the meter yet, so taking a bit more risks. Knows he has to, but has the lively. Sería increíble. Akuma contra Jis, It's like he knows. He's like, all right, I have to pull this trigger. I have to go here. Nice punish, -14. ¡Bumba! Qué buen gancho. Where he needs to be. Low-high just seems to have all the answers. Atif in trouble. Conoces. Still has the round lead though. Ya que Capcom Down 3 out of range. que lo haga el Tekken, ¿no? Oh. I love the crowd's reaction to these as well. 15 seconds Buena left to go. patada. Down 2 could have been an adult 30 seconds Buena left. defensa por parte de los dos. Ahí lanza el especial, no puede hacer nada ahí, gastando barritas. Ojo. Le tira bolita de fuego, le quema el vestido. Está un toque. Que ya está, Tiff, que no puedes darle más. ¿Qué digo yo? ¿El low high tiene puesto el OSCD de la hitbox? Porque a lo mejor está no es neutro, ¿eh? Uf, pero cómo se ha fumado eso. Se agacha. La tachu bonita en tu pared. Madre de Dios. Tómalo para arriba, Nico. Esto es, le arrastra la cabeza por el suelo. Y se lo lleva low height, Se lo lleva low height. Bye bye Akuma. Bye bye Akuma. Bien, bien. Bien low high. Low high. Low high. Low high. La música de verdad que es de frenopático, Uf, qué horror. Voy a dejarme caliente. Ponte una... Pídate una hitbox que puedas hacer así y los botones los utilizas y ya está. Haz una hitbox polivalente. Le pones un tornillito detrás de la hitbox, lo enchufas en el cockpit y ya está. Vas subiendo y bajando en marchas con la hitbox y ya está. Y ya lo tienes fácil, Cop. I think the crowd, I think that they're saying Eddie, so I'm guessing that means John Ding. John Ding is stepping up. No, they're saying Chloe now. They're switching back and forth. Pues de momento Low High es el que ha ganado todo, But yeah, so I think that does mean John Ding will be stepping up next. And again, I mean, here's the thing: Low High, Atif, and John Ding. Again, not taking anything from Book and Joe Crush. Like John Ding and Atif, last year's #1 and #2. Low High's an Evo champion. And again, I think that only one of those three can make it out. And then Book, the way he played against Low High, cannot count him out. And Joe Crush has been in every single game he's played so far. I feel like there's a lot that can happen in this group, just not even like with the results, but the contention. If someone actually gets a victory, I mean, the low no puedo parar de mirar la rasta suelta de Steve. Where it really could shake up these standards. It's going to be Me llama ahí. Como un péndulo. Get to talk to Book a little bit, and this is what he said about preparing for the TWT finals. Let's hear what he said. So every time I'm streaming, there's a one Sí, guy, tiene estilazo. like my viewer. He's like the newbie.
I know that, but Ya lo habéis puesto este vídeo. I feel like he wants to play with me, like he wants Ya lo habéis puesto. become better player. So I play with him and then I give him like some feedback. Venga, venga, a ver qué te traes, backup. Focusing because I only play with him and I told him after you lose, just fix that. Watch the match and then we're gonna redo again. And then his name was Island Ice, ¿no? The guy that counter picked me. Ahí. Like, esa táctica buena, sí señor. I feel enjoying that because he just needs to focus only me. And actually I can play with anybody. Lo que deberías focus quizás un poquito de English classes, amigo. Focus more because he know my play style and he watched me like the replay every single day. No, I like that. That's big as well, you know, saying that as well. Venga, hasta ahora, Cop. After we play, Sorpréndeme con ese postre. Fix that. Watch it back and go from there, then we're going to go again. Because again, that's what you need multiple reps over and over again to get Let's good at this go. game. And again, Book as well, someone who's held as the best in his region. Let's go. He is there. And again, he's the best in his region. So much ¿Contra quién juega? Nos contra Joe Crush, ¿no? He was looking at himself as a proper player model for getting better. And look, he's got a lot of results throughout the lifespan of Tekken 7. I mean, once again, it was definitely a mad dash to get to the points and like be qualified this year. A lot of players can agree that this is probably one of the hardest Tekken World Tours ever, especially for 7. It makes a lot of sense, and you have players that were consistently showing up, the low highs, the John Dings, the books that we're talking about. And I mean, look, if we go back, I know I was talking Hombre, pues mira, parece que a lo mejor sí que tenemos un Eddie, ¿no? A ver si lo saca. The Philippines is also like a Tekken mecca as well. So once you go there to get a victory there, it's actually pretty crazy. And he's one of the people that I felt like has been on a steady rise throughout these last 2 years, ever since that CEO. Yeah, I mean, John Ding is someone that can't say enough about how good he has been, you know, recently in Tekken 7. And again, you know, coming back second place last year at the finals. And again, he's got the player who finished first in his group again, and someone like Lohai, and he's got Book. He's got 2 Evo champions, the LCQ champion, you know, the previous Tekken World Tour champion. This is all in one group. Why I call this one the group of death. But now, I wonder which character, you know, we're going to see John Ding go for, because I think it's hovering the Eddie. Yeah, you know, someone asked him, me and him are walking in, and someone asked him, like, yo, are we going to see the Eddie? He's like, maybe a lot of Eddie. He literally said maybe a lot of Eddie. So the fact that people want him with the Chloe as well, I mean, he's got characters they can play. He's got a Julia, he's got the Eddie like we talked about, and the Chloe. He's got options, and he's good with all of them. Yeah, and we heard the roar of the crowd. I assume that means he did pick the Eddie. So I think we did. I think we got the Eddie over there. Expecting Eddie versus Jin for this game. John Ding versus Book. Diamo de serio. Yo, crowd, if you guys would like Book to take and make some noise out there. What about John Ding? Make some noise if you like John Ding to take it. Man, he's got a lot of love out there, I think half of that is just because he picked Eddie, though. While they're Fairweather fans, it's only if Eddie is there. If he picked Julia, I think half of those guys aren't making any noise. Raw duck right there. Now, again, interesting matchup, you know. Jin versus Eddie. You don't see this very often. You see Eddie very often in general, right? Por fin vemos a Eddie, Por fin vemos a Eddie. Leche y galletas para acompañar las galletas del stream. Ahí está. Did not let that phase him too much. Again, one thing about Eddie is that backdash, man. The way John Ding makes use of it as well, like he's gliding backwards. His movement is such a major part of his gameplay, especially just with Eddie, like you said before. Okay, break on the throw. Goes for the handstand pressure. Tries to use a relaxed mix-up. Wow. While standing para allá. Kind of trying to move at the wall. John Ding takes that first round. Every relax. He's gone for a low. Wow, the roar while standing. One gets the launcher. Take this to the wall as well. Get every relax option. He's gone for the low as well. Book has been ducking. Back 2-1 to retaliate. Push back. Una patada baja. A mí se me ha dado siempre tan mal luchar contra los Eddie. Me desconcentran tanto, tío. Con todas las posturitas. Con ese top, además. Intenta el pisotón, no lo ha sido todo bien. Cuidado, esa patada. Un toque para Jin, Un toque para Jin, que cuidado que se lo puede llevar. Pero
Pero bueno. We are going to see a tweet about that, I promise you, bro. Sí, sí, Eddie va a caer seguro, hombre. Y si no es Eddie, decían a su personaje femenino, no me acuerdo cómo se llamaba. Que en otro Tekken sacaran a Eddie, pero en chica. No me acuerdo cómo se llamaba. Wow. Qué bueno. Christy, eso. Madre mía, sois una enciclopedia, en serio, ¿eh? Qué bueno ahí. Intentaba levantarlo, que saquen al Tiger, que del bueno. Yo quiero que saquen a Max Cavalera, que estaba ahí con el berimbau cuando tocaron el Roots de Sepultura. Y se lo mete para abajo, muy bien. Yo quiero a Gon, tío. Buen low parry, perfecto. Sacará el dañito allí. Mira, mira cómo llega a la pared. Pam, pam, pam. Patada para que se aleje. Buen step para castigar ahí. Uy, esa patada bonita. Se arrastra por el suelo el Eddie. Se tira. Qué bueno, cómo lo ha levantado. Es que te juro que yo estoy viendo a Eddie y me estoy mareando solo de verlo, ¿eh? Me estoy mareando solo de ver a Eddie bailar, tío. Me produce mucho... O sea, si hay algún personaje que más odio quizá del Tekken, yo creo que es el Eddie. Pero no porque sea malo, sino porque es que no sé nunca por dónde me va a salir. Para ti Tekken 8, sí, a mí el Tekken 8 me va bien. Buen low parry. Quiere romper pared, pero esa pared no se rompe. Book, esa pared no se rompe. El otro día salía Tibetano comentando así sus oponentes y decía que Brook tiraba muy pocos golpes bajos. Y realmente... ¡Oh, malo parry! Cuidado. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Cómo se la ha colado ahí, ¿Cómo se la ha colado ahí? El Ray Chat es para tirarlo. Es que es eso. Si está, es para tirarlo. And I'm gonna tell you right now, John Ding didn't even flinch. He just went to stage select. So sticking with the Eddie here. That's one thing I've noticed about John. He doesn't actually switch between set unless like it's dire, you know, or a longer set like a first league, because then he tries out a character then goes from there. But normally I don't think he likes to switch between set. So sticks with the Eddie, has a game plan going into it. Mishima Dojo likes this stage with the character. Wall's still gonna be a factor here. Yeah. The way Book is playing around the stages, especially just considering the wall, how many times it saved his life, the non-breakable balcony there, that whole stage interaction was weird, but we're going to the dojo this time around. Let's see how this game goes. John Ding in trouble, down a game. Down 4-2. Gets the flip. Oh my gosh, almost gets the wall. Ahí está. El Ray Chat es para tirarlo. The electric. Side step 34. Oh, nice. Si lo tienes, utilízalo. La libreta de las frases va a ser a partir de ahora. El Ray Chat es para tirarlo. One of Eddie's main tools kind of locked down, but has the life lead. Book now in rage. While sending full. Down back for the low. I mean, he's going to be looking for a lot of lows right now. Whoa, relax. And that's the stance, the relax. Esa patadita baja, tío. Es que le está entrando todo por abajo, Le está entrando todo por abajo, que prácticamente a Book. Bajo. Otra vez por abajo. Otra vez por abajo. Otra vez por abajo. Es de verdad que Book no está ahora, primer bajo que tira. Por arriba. Con el saltito incluso. Pues medios casi todo el rato,
Now I gotta get the wall. Yeah, just shy of the wall, running through the plus frames. Raise drive spent. No way he goes low. I was thinking the exact same thing. Ojo la voltereta ahí. I mean, that's the thing, just how persistent he is with it. Cuidado que lo he dejado en rage. Uf. Se lo llevó Geodin. Se lo lleva Geodin ahí, Geoedi se lo lleva, el parry bonito de Jin. Es que sí. El otro día estaba Tibetano. Pues eso, mirando cómo jugarían sus oponentes, que se podían contar. Y yo estuve viendo el trozo donde hablaba de Boot y es que no tiraba bajos, tío. Es que es súper raro. Mira, el segundo, pero claro, cuando no te lo esperas, ya, entonces te lo metes. Es como un mental así. Mira, alto, medio. Intentaba el parry, se lo ha hecho muy bien, se lo ha hecho ahí Geodin. Un eléctrico al aire, nada mal. Le hace el grab, cambian de lado. El overhead, ¡bumba! Y se la lleva Geodin. Jotting. ¿Dónde está mi padre? Digo yo que estará calentando Tibetano. Yeah, 2 groups left today, man. And again, this one by no means is done. You know, low high in first place, but you know, Artif and Booker close to being tied. Claro, sí, estará calentando, seguramente jugando contra alguien que no sea de su grupo, imagino, para no venderse y esas cosas. Pues aquí lo tenemos. The standings of this group is going to be wild, bro. I can feel it already. Yeah, I mean, I think once you see John Ding, Artif, and Loha, you're like, okay, that's last year's number 1 and number 2. One of them might not make it out. You know, and Loha being pues sí que le ha ido bien el Eddie, a Jodin. Jin, no te tapes la cara, que ya sabemos quién eres. Ya te hemos descubierto. Qué buena. Castigó ahí con el side step. Ahora sí, le está metiendo por abajo todas, Es que bomba. Launchercito bonito. A ver. ¿En serio? A ver. And is that nice, perfect punch with the electric there, Book? Can he take this to the wall? Yes, he can. Que está en la cuenta de Capcom, imagino, ¿no? 4, nice, relax 4. Oh, unfortunate for Book and the counter hit. John Ding now on set point. Man, this third game went by in a blur. Just turn this around so fast. Capcom o Street Fighter? 6. Oh, the relax. Ah, vale, voy. Gracias, tío. John Ding, a master of capoeira right now. Sí, yo creo que la... Hostia. Yo creo que son de los mismos fabricantes, ¿no? Que... Y aparte, aquí hay figuras del 5 también. Son todas figuras del 5. I mean, I thought back to one was the right thing to do as well, but he just couldn't get the wall. Perdón, estos son figuras del 5, tío, mirad. Son figuras del Street Fighter 5 menos estas 4. Bueno, el Fei Long también es del 5. De hecho, son todas figuras del 5. Y las ha sacado ahora. Pero son figuras del 5, es que estoy flipando. La novedad, ¿no? La novedad es que sacamos... Es del 4, imagínate. Y el look es del 5. Madre mía. De verdad, que... Uy, perdón.
You don't want to be losing this early. Back 2-1. Down 4. Oh, I think that was a Mr. Sí, sí. Oh. Bueno, pues al menos al menos hay alguna sombrita, algo de gracia, porque la que salía ahí antes del King es que no tenía nada, ni una sombra ni nada, tío. Era el pecho de un niño, estaba sin nada, sin ningún tipo de sombra, ningún tipo de nada. Pues se la lleva Book, tío. Wow and wow. And just looking at the score now, that is tied Book De Street Fighter que esas, exacto. That one there has tied Book and John Ding. Del juego de mesa, ¿no, Tritón? And this is exactly what I was talking about. Depending on how some of these other games go, we're really Yo tengo una figura de Dragon Ball de Piccolo que es mejor que esas ya también. But can we talk about the walls in that game? Because you go back to the first game on Dioma de Sirio, how many times they tried to break the balcony, didn't work. You know, the Pakistanis have a word for it. They say this game is bear wafa. That means unfaithful. And you can see it in the walls. There should be breaking, combos missing, balconies not working. I mean, we saw it right there. Then we're gonna take a look at how the group has stood up right now. Está coreando el público, Joe Crush probably stepping up to the stage right now. But take a look right there. You know, oh my goodness, John Ding, Atif, and Book. Dude, they're all tied and the crowd is literally Venga, 5 combates y nos vamos al grupo bueno ya. Le queda nada ya. But it's still pretty close here on the board outside of Lohai, who is looking like one of the people that's going to be good to make it out. Vamos, vamos. Speaking of, I believe we got Lohai coming up to the stage, going up against the original Joe Crush, judging by the crowd's reaction. Viene Joe Crush. Tengo preparadas. This is the guy that started all. Joe Crush, our LCQ champion, going up against the guy who has looked almost unstoppable today in Lohai. But again, I have to just go back to the game versus Book, right? Because Book, Lohai. Mira, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Book is definitely the dark horse of this group right now. Oh, no, of course. I mean, and I feel like that win really does make it a lot harder to tell who's going to make it out of this group now. It really does make it like a toss-up of who can make it. But I'm telling you right now, there's a player that's really trying to make it. One that we all hope makes it, Joe Crush. We really want him to get in there. You can tell by the crowd's reaction, but this match is not going to be an easy one. There's a lot on the line, especially. Es que con esta foto que espera Joe Crush. This is great news if he can get a dub here. This would blow. Pido perdón ya desde. Yep, I'd like to say. And again, on the other side, Lohai, I think a win here is what seals him getting out. Not winners or losers confirmed, but it would seal him getting out. But again, you know, it's going to be a big task getting him again because, you know, Joe Crush started off with 2 losses, but I hate saying it, he lost, but it was close. But it was close. Oh, ya se ha quitado. The score doesn't. Ya está, ya hemos hecho el meme. Actually went down. You know, they were still close games. A ver, cargando. Si se me pone un pavo con una foto así, con las manos así, lo mínimo que puedo hacer es rellenar esas manos. No se me ocurre nada mejor. Mira, si se está durmiendo el pobrecico, que estuvo ayer haciendo 7 horas de streaming, el tío, que ya ha llegado aquí ayer por la noche, por esto está durmiendo el Joe Crush. Es mi crush. Uy, ahora se ha despertado con todo el criterio de la gente. Que lleva el robotico. Venga, si alguien más saca alguna frase lapidaria, la apunto en la libreta de apuntar cosas, va. El Rey Chat es para tirarlo. 1-2, 1-2. Ese Jack, 1-2. I like how slow he's playing right now. Playing a very dangerous game with the up-close Steve, especially considering how strong he is in this matchup. Got to be careful of the back one. Yeah. Ooh, side step 2. Vamos. 2 down forward 2, and there it is. Joe Crush getting on the board, 1 round apiece. Joe Crush sonríe un poco. No te duermas, Edge. Joe Crush, despierta.
Despierta. Yeah, big only combo there. And again, that's part of this matchup as well. Those big specific combos. And Lohai's gonna have the knowledge. He will pull those off. Nice. Ahí está ese parry, ese low parry de Lohai. That debug is a nice high crush option. We're gonna see. Wow. Qué buena. Se la está devolviendo. Uf, techeado bien el agarre. Ganchito y para adelante tú. Dale game point, por abajo lo intenta, otra vez por abajo el puñito. Buena defensa de Lohai. Se va a hacer los 6, no, sí, yo creo que sí. Lo está intentando al menos, Lo está intentando el chaval. Pero sí, sí. Tiene pinta que te será un 0-6 esto. Que mi Crash se va full para casa, Se va full patada en el culo. Me vendrá a llorar al hombro ahora. ¡Bumba! Es que a ver dónde vas con un Jack. I'm not sure how I feel about this. Can Joe Crush change my mind? Can he change my mind? Yes, he can. Sí, eso sí, pero por eso está cansado, porque ayer estuvo jugando todo el día, tío. Yo creo que es por eso, Por eso pierde. Ahí. Los el 360 puñitos por todo el cuerpo. Se acaba de marcar el Steve. No, el muñeco tiene la culpa. Qué buen puñetazo ahí cuando se levantaba para adelante. Otro ganchito. Y Lohai que lo tiene muy cerca de mandar a paseo a Joe Crash. Pero si yo gané ayer, ¿qué me está pasando hoy? Si ayer fui el number one, ¿por qué hoy? ¿Por qué estoy perdiendo hoy? No sé qué pasa. Gente, no lo entiendo. Bueno, vuelvo a ser yo, oye. Que no sé cómo decírtelo ya. Que lo haces muy bien, que estás perdiendo. Que te había dicho que perdieras y estás perdiendo. Muy bien, lo haces muy bien. Así es lo que habíamos quedado. Y recuerda, ni un round porque he apostado que perdías 3-0. Si da igual, si te vas a ir para casa igual. No pasa nada. ¿Por qué hablan tanto, tío? Que no ganes, te digo. Que no, ni un round, ni uno, 0, ni uno. Las apuestas van 100 para ti, pero da igual. No vas a ganar, no pasa nada. Te vas a ir para casa. I wonder what Joey Fury is telling him right now, especially in a matchup like this versus a player like Lohai. Yeah, exactly. I think it's going to be sticking with the Jack though. Probably going to Quiero ver ese Ray Chart al final. Quiero ver cómo se lo tiras. Ese Ray Chart. Venga, venga, campeón. No. Venga, crack. Mucho mejor crack que campeón. Ah, claro, es que lleva agua, no lleva Red Bull, no tiene alas. Joe Crash no tiene alas. Vaya por Dios. Yeah. You know. It's like you let your little dove out into the world. Muy mal, muy mal. I've done what I can. You raised the bird. I've done all I can. Now fly. Time for you to leave the nest. Vamos para allá. Will Joe Crush sink or swim? Because again, Que bien engominado va, Steve. Que bien engominado. Only lost one game so far, not set game. Vamos. Now against that close set earlier against Book. Ya es que me da penita hasta Joe Crash ya. Ya es que deseo que gane algún combate al menos, ¿no? Digo yo. Que gane otro. Está fuera, ¿no? Vale, pues que gane alguno más ya, hombre. No le vamos a desear lo peor, pobrecito tampoco. Que ayer se le ocurrió mucho, joder. ¿Cuánta peña era ayer? Me había mucha peña ayer, en el ECQ. A ver, que no deja de ser Joe Crash, que no dejo de tenerle un poquito de cariño. 280, no. 28, se te ha ido un 8. No había tanta peña, ¿o sí? En el LCQ se te ha ido un 8, no me jodas. Cojones.
Cuánta peña. Con razón tardaron casi 8 horas también en jugarlo. Ah, ahí lo tiene para arriba. Uno para cada uno de rounds. -10. Toma, low parry bonito. No, no rompió. Le gustaba demasiado la balandilla como para romperla. Uf, se agacha perfecto. Ahora sí, ojo, está ya en rage. Y esto es puntito para low high, que se pone a un round de pasar para adelante. Uf, codazo. Le acaba de romper el crédito con un codazo. Aún así, Steve parece que puede seguir pensando. Llegará a pared, la rompe. Ahora sí que la rompe. Pa. La rompe, vamos para abajo. No puede sacarle mucho más daño de esta rotura de pared. Otro low parry, madre de Dios. Si lo tiene prácticamente hecho ya esto. No consigue llegar a la pared. Esquiva muy bien ese último jab. Techea perfecto. Uf, intenta. Madre mía. Pues ahora sí. Crash, Joe. Bien jugado. Cariñito. Pobrecito, lo voy a tener que consolar. The crowd's still giving up for Joe Crush, man. But yeah, I don't think we've seen anyone today. I think the only person we've seen start this whole so far today has been Arsenal. No sé qué está diciendo el señor. Uy. I really would love to know who out there was like looking at low high. I mean, I'm telling you right now, ever since he came back and we saw him at Tiger Uppercut, and just the way he was playing, I mean, look at that performance. Barely made it into TWT, but still playing amazing on top of it. Once again, we're going to take a look at the scorecard right now, and if you look at the point side of it, as you can see, low high has 5. Madre mía, es que low high está on fire, Low high está on fire. As well as Book holding strong at the 0, and that's when those rounds as well as those win losses are really going to come up. So now we have somebody who has to get a win on the board. Que me entra la bostezada. So far, and it's crazy because I remember in his video he's like, "Yo, I don't have a sponsor." If you look down the left side of your screen, you can see he's the only person. The only person that's up on that stage. Sí, Joe Crash está ya. Bye bye hasta todo ratito. Venga, ya queda menos. Ya queda menos para... ¡Vamos, Tibetano! Más gente aún. Con razón acabaron a las tantas, tío. O sea, yo vi que había mucha gente, pero nunca pensé que había tanta, tío. Mira el guitarrista de Amaral. No me había fijado. And again, this one's interesting. This one might be another one decided on the character select stream because Book is someone who has, you know, switched from character to A este sí que le iría bien la barra de pan, been the Jin today, and it has done very well. He was able to beat John Ding, you know, with the Jin. So definitely going to be a vote of No se puede girar así a lo bruto. Our previous Tekken World Tour champion. Things we've never had a 2-time champion. Yeah, I mean, look, that's the beauty of this game and just how strong it is, man. Like, we haven't had repeat champions because every year we have some of the craziest players, whether it be their Pero también la liaron con las entradas o algo así. No recuerdo, hostia, no, la verdad es que no me acuerdo. Pero el año pasado fue en Amsterdam entonces, lo que decía antes Metavi, que estuvo por ahí. Que vendieron más entradas de lo que se podía, quizá. Pero el teatro este donde están parece muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo el año pasado fotos que colgaron Metavi y Kamaru, por ejemplo, que era mucho más grande el sitio. No, que comentaba Cop que puede ser que pues pasó algo el año pasado en Amsterdam, que con las entradas o algo así, que hubo algún follón. And here's the thing about the blind picks, right? Didn't work out for Atif the first time. Went for the Feng, got the Shahid, ends up losing 0-2. Ya tiene que venir otra Akuma. ¿Tú te acuerdas del lío del año pasado de los tickets en las finales de TWT? Que vendieron más de los que cabía. Pero yo recuerdo el año pasado se hizo en un sitio mucho más grande. Que había como 10 veces más de lo que se está viendo hoy aquí la gente de fondo. Oh, sí, hostia. Ay, así se trata una Akuma, hombre. Fuera. Fuera, Akuma.
Simon Chowdhury here at Malik, and these are guys who traditionally do very well against the Akuma players. Joder. So Artif Pues is vaya confident follón, in this tío. character to beat Akuma. Oh. Nice. Low parry on the downfall. Okay. To the wall we go. Oh. Y Corrales nada, hostia. I feel like that's just coming from all the different characters Pues that qué he rabia, plays. But I tío. also feel like I see this from him in his playstyle, just in general, where he'll drop something, you'll be like, oh, Qué I got him, heavy, and then tío. he launches you. Big lively right now for Artif. O sea, para participar en la LCQ es como si te apuntaras, o sea, no va por el ranking, digamos, entonces. La LCQ va, tú te apuntas como si fuera un torneo normal. Vale, no lo sabía esto. Pensaba que iba por según el ranking que había en ese momento, pues desde el 20 hasta el 200 o 300, pensaba que era. Es abierto, vale. Uf, qué bueno. El pisotón crouch de Steve es magnífico. Vale, ahora entiendo. ¿La entrada espectador o entrada jugador? Vale. Bueno, como en todos los torneos, vamos. Mira, casi no ha quitado nada. Bien parada ahí por debajo. Le tira el Kamehame. Uf, qué buena patadita. Qué buena patadita en el suelo. Y mucho se tiene que complicar para que Book no se lleve esta. Ahí está el final round. Uf. Uy. Me puedo tapar detrás de esto cuando bostezo ahora. Detrás del cartelito de el cartelito de la verdad. It's the Anakin get up now because it works out so well. He does it all the time. And it always works. And that's what I was talking about. Counter hit on the shoulder, get you full on. Ahí, le está haciendo pupita contra la pared. Ahora aparecerá Bahamut por ahí. This is huge. Like, I can't explain. Pilla la guitarra y vete con Amaral, tío. Venga, va. Patada en la nuca, Take this victory so clean, and now you have Arslan Ash on the stage talking to a Tiff right now. If there's any time I need someone to talk to me, it's right now. Aslan, ¿por qué no juegas por mí un momento? Te pones tú la gorra esta y yo qué sé, juegas por mí un rato y porque es que me está ganando Aslan. Me está ganando y yo no quiero que me gane. Ponte un momento, sustituyeme un momento, vamos a hacer que vamos al baño. Pero ¿cómo quieres que haga eso? A ti, por favor. No puedo hacer eso, Tiff. No podemos, tienes que jugar tú. Que yo estoy clasificado ya. Ya, pero Aslan, es que está jugando muy bien con Akuma. Es que no puede ser. Bueno, voy. A ver. This character before from a Tiff, and you can start to see the worry on his face now. He's really thinking about this. And once again, one of the things that I love to point out is that Book Se le ve preocupado a Tiff, Se le ve preocupado. Tiene pinta de ir por el barrio chungo, navaja en mano, buscando problemas. Marduk Akuma. Marduk Akuma, cuidado, Ya, tío. Esa calvita buena y rasuradita, sí señor. Exacto, lo ha elegido él, Metaví, de hecho. Podían elegir la pool y ha elegido la D. Odia España, claramente. Sí. Cuando vuelva le mato. Hombre, yo creo que cuando la has cogido no estaba pensando en nosotros precisamente. Estaría pensando en sus rivales y en el matchup, creo yo, ¿Acierta? No acierta. Pum.
Madre mía, es que lo que quita esto de Marduk es tremendo, ¿eh? Wake up, neutral jump. Just a walk forward. Matate a Akuma, coño. Hay que pensar en la hinchada, exactamente ahí. Nice low parry with the right combo. This could be dead. I think Rage Drive. All right, guess full game. Rage Drive, pum, 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 golpecitos. Atif getting on the board. Ahí está, venga, Fate. Venga, ti. Ah, no, Fate. Fate es el equipo, no es el nombre. Ojo, porque Fate es el equipo, pero Atif al revés es Fita. Y podría ser Fate Fita esto, ¿eh? ¡Bumba! Bueno, y aparte quita mucho también, Cop. Quita bastante, ¿eh? También. A dormir, now, ha dicho. Ahí está la Tatsu. Maldito Akuma, tío. Maldito Akuma. A mí hoy entre la Coca-Cola, el Red Bull y los nervios, ahí me da algo, ya verás, ¿eh? Infarto en directo, ya lo veréis. No jugar el mirro. Akuma contra Akuma. Apasionante. Mira, mira, cómo lo levanta. Uf, a un píxel el Akuma. Ya está, ya está. El golpe bajito, como tiene que ser. Sí, señor. Sí, señor, golpe bajito. La voy a poner. Voy a poner Tekken en la categoría. With the Marduk, an essential game. I mean, when we look back on how these pools Let's went, go. how the rest of the tournament went, oh my God, we are gonna look back on this game because the way Book is playing today, he's playing like he's playing like he owns a spot in the top 8. Like he deserves it. It belongs to him. And now straight to the character select screen. Mira lo que quita el Marduk y no necesita barras. Pues eso, ya está. Pues que hagan eso con Akuma o con Jis, ya está, Cop. Pero que no tengan esta ventaja que tienen los otros, tío. Que le ha se ha puesto delante. Oro, a ver, Akuma. Oro parece, plata no es. Que no adivine. Y ha dicho, yo qué sé, manzana. ¡No! Era plátano, pumba. Como las peleas en Monkey Island, tío. Let's go, bro. O la metió la plata por Inside the Head. Ahí, buena. Esta música, tío, no puedo con ella. Realmente me está machacando mucho, el cerebro. Uf, qué bien castigado ese whiff. Por la Marduk vuelta, acierta. Ah, sí, por fin acierta. Pero se lleva de regalo por aceptar un launcher tremendo. Este está muy guapo realmente Marduk también, ¿eh? Es que están todos muy guapos, tío. Es que no, yo no consigo decidirme, te lo juro, ¿eh? Yo al final iré por eso, por el que me resulte más fácil jugar. La desventaja de Akuma es que necesita la barra para matar. Si le das todas las herramientas a Akuma, sin barra, suerte, ya. Pues que lo hagan, ya está. Sin barra, pero con herramientas como los otros personajes, ya está. Eso es lo que tienen que hacer, creo yo. Ahí, bueno, intentaba la pata para arriba, lo hace volar. ¡Volar! ¡Qué buena! Ahí leyó ese bajito perfectamente. Blow parry precioso. Pared, Marduk en pared extrema. Se techeó. ¿Se puede techear eso? Sí, y esto también, muy bien. Está acertando todo Brook, Está acertando Brook, por favor, que compre lotería. Que compre lotería. Madre mía. Pero lo que no ha acertado es esto, Que
Venga, va. Acierta. No, este no. Pam, pam, pam. Le castiga las costillas. Un poquito de bracito. Y el hombro toma por culo. Pero tiene las diferentes, ¿no? Vale. Y adivinar, Ahí está. Pues ya está, pues con una dislocación de hombro. Venga, va, ya duró bastante el cartelito, ¿eh? Recordad, amigos, el Rey Chat es para tirarlo. Me está gustando lo de la libretita de las frases, ¿eh? Vamos, Tibe. Are at play. Previous champions never won again. The guy who's supposed to win the tournament never wins the tournament. Tengo que tener un rotulador negro, tío. Working at play as I think we're going to take a look at the standings right now for Group C, and there it is. Atif is now mira, este es bastante oscuro, a lo with mejor. one game. He has one game left to play. And it's the run back of the Grand Finals. It's going to be Atif versus John Ding. So the run back of last year's Grand Finals, and that is to A ver cómo se ve el lila. secure a spot because again you Se ve bien el lila. Vamos a hacerlo lila. John Ding's last two games are Atif and Lohai. Vamos, Tibe. Dude. Atif and Lohai, your last two games to decide if you're going to even have a chance of making it out Vamos, of the group. Tibe. Oh, but again, no. you know, Book not done himself. You know, he's still. I think with a 2-0 win over Joe Crush, and if Atif loses that last game, like Book is still in this. But again, he's in a situation that I've been here before. La flautiña, putting it, you're fate in other people's another hands. person's like So performance. again, It's really gonna be a lot harder to actually make that call, especially once again coming for your last two. Cuando hagan la pausita lo ponemos. Players in the group. Man, this is gonna be tough. But it's really easy to keep track of what happens in the Tekken World Tour. All you got to do, TekkenWorldTour.com. And make sure you follow us on X at both @Tekken and BNE Esports for all the amazing highlights, some of the tour stops, points, and updates. And of course, to keep track of all the exciting matches and the ones you're seeing here, make sure you go to BNE Esports on YouTube. Give a follow, like, sub, and go watch all the replays there. And here's the ¿Van a hacer pausita? Tekken 7, Tekken World Tour, because when that is all said and done, Tekken 8, take a look at the premium collector's edition. Their pre-order now, get the Si hacen pausita pondremos la de Tíratela, ¿eh? figurine standing 25 centimeters tall. You get the full game, all Ultimate Edition content and bonuses, the premium box, the steel book, the collectible character card, the arcade token, and the Leroy. Madre mía, qué necesidad de vender, ¿eh? No paran ahí. La oferta. ¿No está la oferta en CD Case de la Premium Collections? The rest of you guys, you get it for everything else. Don't worry about me. Again, available January 26th, which is not that long away. It's really not far away, man. I don't think we're ever going to see like a transition from a game like this straight. Vamos a hacer una pausita y volvemos ahora mismo, ¿no? 1, 2, 3, volvemos otra vez. Like the CNTs, we had the open CNTs or the open betas as well. So everybody's got their hand on. I mean, they even have it outside in the lobby for you to play if you really want to play it. But you got to be here. Is it the full build? I don't think it's the full build. I could be wrong though. I've only seen like the versus screen. But we do have to take a quick break, but we got plenty of group play left. It's been a pleasure talking with my man on the mic once again because we don't get the Dale la mano, hombre, dale la mano, Kawis. Always a pleasure. Make sure you guys stay tuned. We have more Tekken 7 action right after this. Ahí están todos los artes. De Old Days os voy a enseñar 4 o 5 gimmicks y vais a triunfar. Saltar al hocico es fundamental, puedes quitarle un buen tronchón si le da por tocar un botón. Confirmar está bien, pero es complicado. Tírate la flauta, que Lidiel da lao. Es que desafina con ganas, Con la aritmética no puedo ser como a champú, pero puedo pescar como tú.
Qué grande. Que adivinen. Mierda, me he comido un kunai. Y me iba a decir que el tackle era -6. Este tío se conoce el gimmick. Espero que le cuele el otro. Ojalá me hubiera cogido al Rashid. Tíratela. Venga, todos a cantar. Ya tenemos barra, vamos a brillar. Más que un Super Saiyan en plena Navidad. Juegas limpio y piensas demasiado, te falta mucho que aprender. Pero mucho. Para estar a nivel de Alex Leder. Tíratela. Tíratela. Da igual. Ah. Tíratela. Uy. Mejor así. Da igual. Qué grande. Y para la próxima se viene la del muñeco ilegal, ¿eh? Uy. A ver, espera. Voy a hacer una cosa. Ahora. And they have these cool actual graphics on them where you can attach them to the characters, make them do electrics and stuff. You can make them Que fight. estaba como echado para atrás. And it has over 20 ports of articulation. So if you guys want to pose them, make them do cool Ya os digo que stuff, para el próximo toss the break volcano, you can do just that. And if you vendrá la de muñeco ilegal. You can go and grab your very own and make sure you let them know who sent you and ask for some Que of your favorite characters. es You still ain't got maravilloso. Warron yet. It's So, on the way. You know what I'm I saying? can It's on feel the it. way. You can feel it. I asked for Jin and Del gran Sharini y Yuffie. But wait, what costume do you Qué want gran, for Warron? qué gran, es The increíble. Tekken 8 costume? Okay, all right. I just wanted to be sure. Honestly, Venga, voy a dejar el cartelito fuera ahora un rato. I think a lot of characters there have been very big glow up from Tekken 7 to Tekken 8. For me, Hwang's one of the biggest, only one I really care about. Other characters probably, did all right too, but we're getting back into it. Ah, bueno, que vienen los muñecos. Action here at the Tekken World Tour Finals, the final Tekken World Tour Finals for Tekken 7 in the history of Tekken 7. Venga, amigos, quedan 3 combates del grupo, de este grupo, del grupo C. Y después, yo creo que el próximo parón ya será para el grupo D. Going back and forth. If you haven't seen it, if you look at the score, it says something different. But if you were here watching it with us, you know exactly how close it was for Joe Crush and some of these matches, how they actually could have went either way. But still, this is a very, very demanding group. You said it yourself. You consider this the most difficult group, right? Yeah, and again, I think that was mainly off John Ding, Atif, and Lohai. Last year's first and second place Evo champion, but Book, he has come out of nowhere the way he's performed in this set. Obviously expecting him to do well, but not as well as he's done. ¿Quién veremos ahora? The Akuma against Atif, almost getting that done. Atif? Almost beating Lohai, but again, the way he's been able to perform, I mean, definitely someone to look out for. Atif contra... It's gonna be hard. It's gonna be close. But again, we do. I did talk about the previous second place finisher, John Ding. We actually have some words. We got some words from him and asked Atif John Ding, ya hemos visto felt ese. about his performance for 2023. 작년에는 제가 LCQ를 아, lo que está hablando. 스트레스를 굉장히 많이 받았거든요. 그래서 이번에는 최대한 포인트를 빨리 얻어가지고 좀 안전하게 하고 싶다 했는데. Uy, qué brillos tiene, ¿no? No lo han maquillado bien a este chico. Tiene muchos brillos en la cara.
되게 좀 편안하게 이번 2023년도는 Este 생각보다 되게 Joding. 편안하게 좀 Joding. 했던 것 같아요. That's interesting to mention as well. Like he got in through the LCQ last Parece year, Faker, tío. and then finished second. You know, ¿Qué hace Faker jugando al Tekken? He's a buff person and a buff player. It's crazy. I think that is the highest placing LCQ performance ever. Actually, I think you're right on that. And we've had like some crazy LCQ performances. So just to even keep that in mind, you got John Deding who actually made it to second place. Trying to make it Ojo que su snack favorito son las barras de proteína, especially for the last one. We talked about the fact that, he's probably going to go to a different character come 8 since, they don't have Eddie. Chloe doesn't look like she's in there. Also Santa might be who he's looking at, and we talked to him about it. But Hombre, si le ponen la gafa, lleva el mismo peinado, serrellete. A mí me inquieta que Low High lleve los labios cortados, tío. Algo le ha pasado. O eso, o se ha tomado un tazón de chocolate como tú, Cop, y no se ha limpiado la boca. Como extraño. The Brian, I think the Brian has been his flattest character so far, but again, I think he claro que sí. something different for Metaví. more than anything. I think once ¿Sabes cómo tengo yo a Viper? Te voy a enseñar cómo tengo a Viper, un momento. Ahora vengo. Requested a blind pick. So that's es que me regalaron una cosa. Like there are 3 characters you're expecting from John Ding, right? But again, like, what's he sort of worried about? Again, this is important. No creo que esté durmiendo en mi mujer, así que. He's through winner side. Ahora te enseño cómo tengo yo a Viper. Stop him, but John Ding really needs this one to stay alive. It's going to be the Eddie versus the Steve. So sticking to the Eddie, going against Steve. Actually, I like this, though, because you can go into relax a lot, and you really get to call out a lot of hard Steve Fox stuff where he's not going to be netting that much damage. And a lot of times, if he's going to get that hit on the ground, it's going to push you away, and you get to reset again. So I'm interested to see the approach. It's not going to be easy. We got walls on this stage as well. The only thing I think as well is like when when he goes into relax, we saw rápido. back 2-1, didn't get a full pickup. O me estoy flipando mucho. Steve gets a Sonic Fang. Or like the one thing Steve can do, the Shiro pickup off down 4-2. He can do that to get a pickup and relax. But you got to be ready, though. You have to be very ready for that. Wow, floats out a handstand. Down 4-1 should take this to the wall. Yes, he does. Oh no, no massages today. We're closed. Oh, never mind. Es esta Viper, ¿verdad? O me estoy flipando mucho. In the past 15 minutes, come on in. But now life lead right now. No, John Ding tried to hit confirm, but cannot. First round going to low high. Es un juego de cartas de Street Fighter. Y sale. Y en este tienes a Dan, a Chun-Li, a Viper y el otro y a Vega. En esta cajita. ¿Ves? El combate es así, vas avanzando y en las cartas vas tirando ataques y vas haciendo que el contrincante vaya para adelante o para atrás. Y es se llama, es esta gente que han creado esta forma de jugar, se llama Exit Fighting System, y de esto han salido juegos de Strifa, han salido de Guilty Gear también, hay un juego de cartas, y todos utilizan el mismo sistema de lucha y van sacando diferentes juegos, pero el sistema de lucha es el mismo. Y cuando pueda quedaré con Tritón para que me enseñe a jugar, porque soy un puto negado de estos juegos. Pero es una maravilla esto, tío. Y entonces cada personaje tiene su baraja. ¿Ves? La barajita de Viper. Y está muy chulo. Le siento la baraja. Lo que no entiendo es por qué dentro de Viper tengo ataques de todos. Mira, ¿ves? Ese creo que no está. A ver de qué habláis ahora que me he perdido. Pues voy a mirar si está el juego de Steam que tengo. Yo aquí hay 1000 juegos de mesa. Pues no sé si está esto, no creo,
who has been this dominant in their groups today outside of Arslan Ash? Es que la de Viper va metida en esta caja, ¿eh? O sea, son 4 personajes por caja. Y un colega me regaló 3 cajas. O sea, es una locura esto, tío. Y dentro de esta caja, pues tienes la de Viper, la de Vega. Cada uno con su baraja. Y aquí no hay DLCs, lo que hay es esto. Yo no te la voy a regalar, lo siento. La de Viper se queda aquí. Pues no sé, búscalo por Wallapop, a lo mejor lo venden por separado, yo qué sé. El que está es el de minis. El Miniature Game, vale, no, es que no conozco esto. Madre mía, tenemos a Eddie con el chaleco reflectante, que acaba de tener un accidente y lleva el traje reflectante. Exacto, tienes que buscar... se llama así. Si buscas esto, tienes que buscar esto. Busca esto y pon Street Fighter. Y entonces lo encontrarás. Y ahí te salen también toda la resta de juegos que tienen. Pero es una virguería, tío. Venga, va, que ya queda menos. Ya queda menos para ver a nuestro padre. Buen levantado. Qué asco me da Eddie, de verdad. Qué asco. Bueno, me queda ya el gin tonic ya para pasar bien la noche. Bueno, ya puedo decir 8 horas y 17 minutos que hoy ahora mismo acabo de superar mi récord de stream más largo. Mi récord antes estaba en 8 horas y poco. Y aquí ya, pues eso. Acabo de batir mi récord de stream. Joe, tú me avisas un miércoles para comer y mientras traigo los espaguetis he hecho jugar. Hostia, pues no sería mala idea, ¿eh? Aunque, hostia, sería un poco jodido porque no tenía tiempo. Pero un día por la tarde, si quieres, que no tenga que hacer a lo mejor mucha cosa o ir a comprar o ni necesita que esté aquí. Nos vamos un momento al checkpoint que está ahí al lado de Arc de Triumph y hacemos una partida. Es que en mediodía lo veo muy justo porque desde que salgo del curro, que pedimos, comemos y me voy, es que ya pasa una hora. Y aparte tampoco me apetece que siguen las cartas de comida o se pueden ensuciar. Bumba, buen gancho. Ronda para low high, final round. Vamos a ver dónde desemboca esto. Bueno, si veis que bajo un poquito más la voz es normal, porque como ya es muy de noche, tampoco quiero que los vecinos me tiren para arriba. Pero claro, si Tibetano hace una jugada brutal, voy a gritar, eso lo tengo muy claro. O sea, esto, y me da igual que se jueguen los vecinos. También ahora los vecinos han hecho alguna fiesta toda la noche, han estado toda la noche dando por culo. Así que no, me da igual. Hoy se trasnocha. Buena, bien techeado. Esa va. Acabo de leer esto con una botella de vodka, una botella de champán y ¡es sábado! ¡Hay que disfrutar! Te juro que no le digas así. ¡Es sábado! ¡Hay que disfrutar!
Tibetano. We got plenty more for you too. This group has been ridiculous, actually. Low-high looking like he's poised. He's right there in that Que me hago un selfie con la botella de tequila. Still has to get No through me John tires. Ding, and you know John Ding trying to make this win count because that's Tú the mismo. only chance he has of getting out of this group Tú now. mismo. It's ridiculous because John Ding, again, he didn't get to pick this group. You know, he finished 4th, even though he's in the top 4. He's separated from the other 3. Or because everyone wanted to avoid Atif, Pues avoid venga, Low High, tenemos he picked around, they stayed duelo away. coreano. John Ding was given this group, and it's been a bit of a curse so far, but Un duelo coreano es como si pones ahora mismo un gato con una tostada con mantequilla y lo tiras al aire, ¿no? Que no sabes de qué lado caerá. Va para el Twitter en caso. Madre mía, esto lo voy a sacar, Cop. ¿Quieres salir o qué? Ya estoy en Twitter esperando que lo cuelgues. Madre mía. wow. Pra. He down one, does it again. Low High drawing first blood in the final game. Oh, counter hit once again. It's down for 2. They're starting to add up. Bueno, tenemos aquí un buen duelo coreano ahí sacándose los dolores el uno al otro. Que pareces de Corea del Norte. No, pareces de Corea del Norte. Que no, eres de Corea del Norte. Mira, te pareces al Kim. No, te pareces tú al Kim. Se están pegando por eso, ¿eh? Claro, tiene que ser para un coreano que te digan que eres del norte, debe ser como lo peor, ¿no? El insulto más sucio. Nada, lo que necesito es agua, que he abierto un vino de 2 euros que me compré y es más peleón que el mío. Bueno, mira, Cop, por favor. No necesitas agua, lo que necesitas es Coca-Cola, tío. Y te haces un calimochito bien rico. ¿Ves? A mí me falta el vino tinto, a mí, ¿ves? Yo tengo la Coca-Cola, pero no tengo el vino tinto ahora mismo. No clean wolf back today for John Ding. Is this going to come back to bite him? Jab into the low. John Ding staying alive. No, sí, con Coca-Cola ya lo he mezclado. Vale, así me gusta. Siempre tengo tiempo la lata. Bien, también, muy bien. Le has puesto Coca-Cola, ¿no? Ay, ya empiezan los chistes buenos, amigos. Espera, después de este chiste solo puedo decir una cosa, que es GG's. No puedo decir nada más. Se llama, no, para mí me gusta más, si es tuyo, es Coca-Cola. Un GG's por cada chiste malo. O un chupito por cada chiste malo. Acabaríais aquí muy emborrachado. Es hola cola, en serio. Madre mía, del día. Vamos, Tibetano, que ya llega casi. Ya está llegando el grupo D casi. Faltan 2 encuentros solo del grupo C. I mean, for both of them, for Atif, he wasn't making his Tibetano. You know, it's like it goes both ways right now. So this is the group of death. We are seeing that right now. I'm glad they brought this up. So right now, I think we Queda nada. Quedan 2 combates, Metaví. 2 combates y un parón de 6 minutitos que siempre hacen. Y ya está. Y ya está. Venía para casa de la compra, abrí el buzón y vi una propaganda que habían echado 4 latas por 1 euro. Y me di la vuelta otra vez a comprar 12 bravos. Bien hecho, Cop. Pero no habían lacasitos picantes. Me cago en todo. To lose because then he beat John Ding, and that's for him to get tired, right? But that's not factoring 2-0s and 0-2s and 2-1s. Me hago esta postcena, me ducho, vuelvo a entrar. Siguen en grupo C. Sí, Fate, quedan 2 combates del grupo C solo. 2 combates, una pausita de 6 minutos publicitaria, una exhibición del Tekken 8. Insistir en la promo del Tekken de la edición coleccionista. Y antes pondremos el muñeco ilegal. En la pausa publicitaria pondremos el muñeco ilegal.
right? Regardless of what happens in this Las set, figuras nothing chinas. if Atif wins, right? Hostia, Because figuras even if Book chingas wins 2-0, es he's entre then figuras tied chinas y figuras chungas. then Atif, because he's at 1, like if he just Las wins, figuras he's chingas, above him, nuevo concepto, regardless. Cop. There's no way for Atif to stay on 1 point. Yeah. So I think Atif versus John Ding is really the important set. But again, John Ding. So John Ding versus Atif, and then Book versus Joe Crush, who is stepping back up now. There he is, the guy with the beads around his neck. Started playing in 2015 from San Antonio, Texas. Favorite snack, the Orange Crush Soda. That's where the Joe Crush comes from. And again, our LCQ champion, man. And again, I think regardless of how he's performed today, I think he has nothing to prove at this point. You know, he played amazingly to get to this point, and I think he has set himself amazingly for Tekken 8. I mean, and then you switch over to Book. Yo voy preparando ya el retweet. Has definitely traveled around the world, not just in this instance to get points, but throughout the lifespan of Tekken 7. And if we just talk about how he's Para cuando empiece el grupo D. Phenomenal. Some very close calls on his side. I mean, if you just saw the way he was playing with the Jin, had a very close match, couple of matches with Atif on top of that. He could have beat Atif if it was played any differently. I'm telling you right now, he could have been in a better standing. Ya está, un segundo, Joe Crush. Lo dejo preparadico. He's literally trying to stop everybody else at this point. Book needs this victory. Yeah, I mean, this is very important for Book, right? I mean, I think to put this as simply as possible. If Book wins, he then needs John Ding to win because he beat John Ding. That is so for Book to get through, he needs to beat John Ding. Oh, ha salido otra vez Joe Crush así. No le he podido poner la. Pero pobrecito, Joe, que te estás durmiendo, Joe Crush. Crash mío, querido, te estás durmiendo. No puede ser. Dejadle ganar, que el pobre está muy cansado. Yo, crowd, I know my man Joe Crush is in dire straits, but he Venga, definitely dale. can play party pooper. If you like Joe Crush to take it over, Book, make some noise for me one time, New Orleans. I think I know who they want to win. Maybe. They're very predictable, this crowd, I think. Playing his game, though. Down 4-4-2 right there. Needs to be careful of that parry. Nice, 4-2. Stop sign. Like you said, this is one of those situations where Book has to play well. Yeah, but I mean, Book has to win this to go through. And then it's Vale, not even sí. guaranteed. It's on Atif and John Perdón, Ding. Nice. Wow. Gets the count hit. Full float to the wall. Oh, you might be Buena. dead. Oh, you dead. Madre mía, cómo está haciendo volar ahora Joe Crush. Su imaginación y a Brook también. Y dale, que no es Brook, que es Book. Siempre igual. Va, venga, vamos a tocar animar un poquito, Tibe, va. Vamos, Tibe. Pero, ¿Book se está jugando algo? ¿O también ya le da igual? O sea, vuelve a ser otro combate de relleno esto, ¿no? A ver cómo está el bracket. Bueno, Book lleva 2 ganadas y una perdida, Cuidado. Book está así, Low High lo ha ganado todo. Book se podía poner 2-2. Pero igualmente Atif se pone por delante, claro. Y lo que falta por jugar sería Atif. Vale, a Atif le falta una por jugar. Y Book está jugando ahora. Tiene que jugar, exacto, ganar Book y esperar que Atif no gane, que Atif pierda. Así que sí, es un Book. Es un combate importante para Atif, hay para Book, pero cuidado como lo está poniendo. Cómo le está poniendo ahora mismo mi Crush, Lo está poniendo fino. Y Joding también, claro. Really putting the pressure on the wall. Low parry. 3-1 for the pickup. 1-2-4 for the simple wall combo.
Y aquí nos gusta la salsa. Vamos, si nos gusta la salsita. Salsita buena para aderezar. El Tekken World Tour. Madre mía, se lo lleva mi Crush. Bien hecho, Crush, bien hecho. Mira, está Eddie sentado ahí. ¿Qué le pasa a ese señor de la esquina? I mean, I love that from Joe Crush, man. Even though, like, mathematically he's done today, he's still playing hard. He's still got that fighting spirit. Pues le acaba de joder una a Brook, A Brook, bien buena. Descansa, descansa, Crush, cariño, descansa. Descansa, cierra los ojos. Ahí, muy bien. Bien, bien ahí. Estás en tu círculo. Acaba de ganar Joe, sí. Acaba de ganar. Acaba de ganar Joe Crush. A Book con un pie fuera, ¿verdad, no? Sí, sí, porque ya le cuenta un punto menos. O sea, le resta un punto. Claro, porque ahora Joe Cruz está tranquilísimo porque no se juega nada ya. Ya solo va a joderle la vida a alguien. Ese wave dash para presionar. Uf, qué buena, cómo ha esquivado ahí el agarre. Otra vez Book sudando totalmente de los golpes bajos, No me gustan los golpes bajos. Uf. Intenta el grab, se lo devuelve, intenta echar los dos. Making a lot of mistakes, but he can still win this round. Back 2-1. 6-6. 6 menos 6, 0. Se queda 0. ¡Bomba! Lanzó para arriba. Qué bueno. Ahora, el único golpe bajo que echa ahora Book. Y va y se lo para Joe. Qué buena. Oye, pues está poniendo fino. Se nota que Joe Cruz está jugando totalmente relajado. No se juega nada. Él ya ha perdido. Ya está hecho. Pues va por el camino, Cop. Mira ese daño, por favor. Book in trouble, pero muy in trouble. Madre de Dios. Joe Cruz, que vino ayer de la LCQ, ganó la LCQ, que se iba a ir de gratis para casa y que al menos le está jodiendo la run a una persona como es Book, que yo creo que no se lo esperaba, cómo le está poniendo, sí, hasta las trancas, cuidado que poca vida para Book, un round para que Joe Cruz gane 2-0. Gane el FT2. Y ojo, se ponen en final round. Y cuidado que le puede joder la vida a Book, Ya lo tiene difícil Book. Y aún se lo puede joder más, como vea con cuidado. El amigo tailandés. Uf. Bueno, pues a ver si lo he tomado en serio. ¿Qué se pensaba? Que no, es que este es un random. Bueno, el random te está jodiendo, Book. Este random está quemando el libro. Venga, mira. Cómo lo ha levantado contra la pared. Pum. Le está enseñando a leer Joe Cruz a Book. Pues léeme esta. Le está diciendo. Ahí deshace muy bien, techea perfecto el golpe. Otra vez, este no lo techea. Uf, cuidado. Cuidado que se la puede devolver, Uf, está en rage. Esto es muerte. Se le acaba de joder. Le acaba de joder el torneo. Le acaba de joder el torneo Joe Cruz a Book. A tomar por culo. Ha cogido el culo, le ha pegado una patada. From that one guy was handshake. That one guy saying, what about me, man? Where's my dad? Sí, se acaba de ir de gratis Joe Cruz y envía de gratis a Book
from the Ah, toma por Braves. culo. I mean, that's got to be a heartbreak, especially with how well Book was playing at the start of the Madre day. mía, I'm glad tío. you said, like, you gotta keep playing, finish Hostia. strong, man. I know a lot of people get to the round robin scenario and Qué I'm like, saco. what's the point of playing that much harder? One, there's a lot of pride that goes into these games, and no matter what happens in this round robin, whether it counts or not, I guarantee you they're gonna remember the moment that they lost R1 to that respective day. And I'm so happy that Joe Crush has stayed consistently strong. El que gana es el que pasa, strong here, and even though he will not be joining us in that main bracket, the O fact sea, esto es como una that gran these final, other guys entonces. playing for their lives right now, Atif contra Geo. Hostia, se han guardado un combate bueno para el final, That is, I think that means Book is now last in the group. Jeonding contra Atif. Potentially being second to last because of the El two coreano of them, Joe contra Crush. I told el you how guitarrista de important those Amaral. and those O2s are. But again, for Joe Crush, I think this group's been a bit, you know, it's been unfortunate for him. No, He didn't get to Bitcoin when he was the LCU player. Everyone was avoiding, you know, Atif low high, and then John Ding was forced here as well. You know, it kind of came down to. Sí, ya lo miraremos, Tritón. Fin de semana más complicado, ya lo sabes. Pero ya trobarem un moment, no passa res. He gave himself a moment. He gave the crowd a moment out there, and I'm sure he can walk away with his head held high. Look, I'm gonna tell you right now, man, it was such a pleasure to see and like see Joe actually travel and go to Gamers 8. Me estoy volviendo loco ya. Pero me lo paso, me estoy volviendo loco, pero me lo estoy pasando muy bien. A definite amazing player to watch. It's been so awesome to see his growth through ICFC and just coming to tournaments and being introduced to the Tekken scene. So he should definitely have his head held high, leaving Tekken 7 on such a note where he was able Vamos, to take un out some of combate the y best llega ya el players in grupo the D, world por coming favor. from that online play. And man, I'm just such a fan, man. But we got to get to the next one. There's more games to be played from this group. Important games at that. John Ding up next. You know, I'm so glad about this last game because I can throw away my notes. It is very simple. John simply, Ding. Whoever wins this is in top 8. Tiene nombre de timbre, ¿no? 2-1, it doesn't matter. The winner of this game Porque si gana Div, se pone con 3. Pero si gana Jeonding, se pone Jeonding con 1 y Atif con 0. Madre mía. O sea, quien gane se pasa. Básicamente es eso. Now it's just for a spot in the top 8. Only one of them can make it because the amazing. Qué feliz se le ve a Atif. Look, if you really want to talk about it, Tekken World Tour, every time it's elevated when it comes to difficulty. Now, I'm telling you right now, you would ask people, one of their favorites to win the tournament Atif a la is izquierda, Atif. Jeonding And a la I'm gonna tell you right derecha. now, a lot of people wasn't looking Juega at John como Ding to be the person that potentially stops Muy him. mal. One of these two players will be going Muy through, mal. and it all depends on this next set. Ladies and gentlemen, the Tekken it's so good right now. El que gane se clasifica. ¡Vamos! Coming from Atif. Oh my God. From John Ding. Si es que esto es como una gran final prácticamente. I think that means he picked Chloe. Really? I think he's picked Chloe a lot. You didn't cheat, did you? You didn't cheat. Look at the screen. Let's go, let's go. No, it's the Eddie. Vamos. Eddie versus the Akuma, and again, so these two, they Vaya matchup, colega. O sea, 2022 losers final. Tekken Tour in the escoger una batidora, meter mierda ahí dentro y ala. A mezclar lo que salga. Eddie contra Akuma. Qué puta locura. Guys, if you want John Ding to take this one, ¿Es bueno para Eddie? Vamos, sí. Mira que odio a Eddie, pero prefiero que gane un personaje del Tekken a uno que no lo es. ¡Vamos! Bueno, ahí jugando safe, consigue entrar así con esa bofetada a Tiff. Buena. Bien, llevará la pared. Cuidado el tucán. No me toquéis al tucán. Que vamos, que os rompo como me le hagáis daño, ¿eh? Lo has escrito al revés, Cop. No es Atif, es Atif. Está equivocado. Qué buena. Ahí se levanta Eddie con esas patadas. Mira, se ha vuelto loco Eddie. Le ha dado el baile de San Vito. Pero ojo que entra ahora, entra Atif. Entra con. Oh, el Atatsu lo tiene en la esquina. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Un píxel! ¡Un píxel de vida! ¡Hostia puta! ¡Buf! ¡Tíratela! Se la ha tirado. Le ha entrado bien. Yo creo que Atif se pensaba que lo mataba, ¿eh? Antes de que entrara el Rage Art.
Yo soy un random, pero esto es un dios. Totalmente de acuerdo. Metavi, eso nos pasa a todos, Patadita baja, se la lleva muy bien aquí Jodin. Last year's champion has a chance. The crowd chanting Eddie Gordo. Here we go. This is a tip we're talking about, and there's a small combo drop. Vamos, Jodin. Jodin, ese 3-0 perfecto. Uf. Ahí la patada demasiado rápida, sacaba aquí a Tiff. Uf, se lo comió. Y de aquí no sale, No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo aquí con el drive. Ronda para Tiff. Pero bueno, aún puede. Aún puede. Uf, por debajo. Lanza el Kame. Doble. Madre mía. Pues esto se va a poner difícil para Jodin. Tira el Kame. Madre mía, un perfect, tío. Final round. Mira, empieza bien. ¡Uy! Madre mía, el bailecito bueno. El bailecito rico. Capoeira de la buena. Qué buena ahí la patada. Por debajo saca el Kame. Muy bien esquivada esa dive kick. Se lanza, consigue entrar. Y cuidado porque esto puede ser ronda para Jodin. Ronda para Jodin. Un poquito más cerca Jodin. Ahí todo el... Había un irlandés por ahí. Vamos, Jodin. El guitarrista de Amaral está preocupado, No lo está pasando bien, No, es que no me está yendo bien Akuma, Aquí a Cop que quiere que gane un Akuma. ¿Tú, Cop, vas con Akuma o vas con Atif? ¿Cuál es la preferencia? ¿El personaje o el jugador? Akuma, ya me imaginaba. Qué zorro ahí. Tú estás con el team de Junkie, entonces, de que gane algo que no sea de Tekken. Vale. Ya habéis venido aquí a robarnos el juego. Puntos a comparar. Buena patada ahí el homing de la Akuma. Me pone muy nervioso el Steve con el backdash, O sea, parece que enfrentarme a Akuma. Sí, yo creo que también Fate, Prefiero un Akuma que un Steve. Pero si tiene que ganar, prefiero que gane un Steve, un Eddie que un Akuma. Ahora el Fatal, claro. Buah, Shoryu. Ojo que se viene, Ojo que se viene, No sé si no lo mata, ¡Ay! Se lo lleva Jodin otra vez a un pixel. Madre de Dios. Madre de Dios. Le hace el grab por detrás. No lo ha podido techar ahí. Uf. Le está leyendo esta ahora mismo, Se acaba de ir un clac, clac, clac. Madre mía. Le lanza el drive muy bien. Consigue continuar con el combo. Perfecto. Ahí le da bien. Me pone muy nervioso el backdash de Eddie. Soy Eddie haciendo backdash. Bien. Lo intentan los dos. Por arriba. Intentaba la del saltito a Tiff, pero se la ha parado muy bien ahora Jodin. ¡Qué buena! Cómo le mete ahí. Pom. Dropeito a la vez que no entra. Cuidado por arriba. Intenta. Entró el combito. Se viene daño. Se viene dolor. Ahora no consigue entrar. Bien entra el bajito.
do it again. For all we did. That could have been quarter circle 4 and 3. I thought we were going to see the retaliation from John Ding. He didn't get it. Atif needs this round. Buena ahí. This game. Demon flip 3. ¡Hombre! Buena cazada. Saca el drive. Esta vez no entra el drive, ¿eh? Esta vez no entra el drive. Sí que entra Tatsu, Shoryu. Cuidado por ahora, le tira el Kame. Y ahora sí. Ronda para Atif, que le queda una ronda para ponerlo el 1-1. O va a tener que ganar 3 seguidas, yo diría. Qué bueno with Spanish. Ahora sí lo intenta por debajo. ¿Qué le pasa al caster este? Se ha convertido, el caster se ha convertido en una guitarra. O le lanza el Kame. Intenta hacer este side step con la patadita. Cuidado el baile de Sambito para Joding, para ese Eddie. Cuidado, lo va a cazar y esto va a ser ronda para Atif. A menos que pueda hacer algo ahora mismo. Joding no puede hacer nada. Ronda para Atif, 1-1. This is now a first to one to make it into top 8 of Tekken of the last ever Tekken World Tour Final for Tekken 7. Madre mía cómo está esto, Madre mía cómo está esto. One game left to go. New Orleans. If you would like Atif to take it, make some noise out there. Venga, make some noise. Oh no. Make if some you guys would like John Ding noise. to take it and go to the top 8, make some noise out there. Jared, Let's go make some noise, motherfuckers. Yo! Dude, the entire crowd is rumbling. I'm speechless right now. The entire crowd is rumbling. ¿En serio? ¿Que dejas de One cantar? of these two players will be going to the top 8. And it's all decided on Infinite Azure. Let's go! One player makes top 8, one player goes home, and these two are top. I can't say enough. This was the top 2 last year, and again, they were in the same group last year. Aquí sin paredes. Uf, intentaba el with Spanish, muy bien defendido por parte de Atif. Doing it with the low tier Eddie, man. I don't know. I mean, the stories we've had in this game, the characters we've seen. Seguro que está eliminado ya Joding. Veo demasiada emoción aquí puesta como para que esté eliminado ya, Claro, entiendo que si pierde ahora a Tiff le restan un punto. El 2-1 le vale, ¿no? Porque le resta un punto a... Eso es lo que he entendido también antes. Es que, por favor, deja de hacer backdash, Joding. Por favor. Me pone nervioso. Uy, cuidado, la pilló al aire. Lo pilló, continúa con el combito, hace la vueltecita, tira el Kame. A ver, poneos de acuerdo en el chat. Se queda a 0 los dos, pero como el enfrentamiento directo lo gana Joding, pasa. Vale. O sea, no podemos tener un final de grupo C más emocionante entonces. Ahí le da el Shoryu perfecto. Intentaba el overhead. Repite ahí. Repite. Se va para arriba. Se va para arriba. Se va para arriba. Madre mía. You need these rounds. You can't lose another one. If there's any time to turn up, it's right now. But for John Ding, the momentum. Ahora sí, Joding lo tiene muy encaminado, La tendré que cagar mucho Joding para no clasificarse, pero mira es que este daño de la Kuma, madre de Dios. No, yo creo que acaban de decir que si Joding gana se clasifica, Creo que lo acaban de decir. Patada en la boca y esto va a ser ronda para Tiff. Si no se va mucho, esto es ronda para Tiff, A menos que veamos un comeback de primera. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bumba! Pues se acaba de igualar la ronda. Y cuidado porque esto puede ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiene que acercarse Joding. Tiene que acercarse. Tenía que acercarse.
Tenía que acercarse, quedaban 12 segundos, si no perdía igual. Y cuidado que se viene el comeback de Atif, Cuidado que Atif con Akuma es muy peligroso. Uf, le acaba de romper el helicóptero. Le iba a hacer el helicóptero de Jody, se le acaba de romper. Ah, te pego ahí en el suelo, bofetadas. O que se lanza. Todos, me pone muy nervioso de verdad el Eddie. No puedo mirarlo, tío. Tengo que mirar a Akuma. Me mareo de ver el backdash del Eddie. That's an amazing outcome for him. Whipping like that. Down 3, spins it early. That's crazy. Yeah. Punish that. Yes. Buah. Yes. Nos vamos a final round, Nos vamos a final round, Oh, este drive ha quedado. ¡Uy! ¡Uf! Pero bueno, ojo. ¡Oh! Pero tío. Pero tío. Vamos. Se acaba de despertar Jodin, ha dicho que no pasas tú, que paso yo, no va a pasar un dot de player. ¡Uy! Muy fea, se lleva el... ¡Oh, parry! Esto es para Jodin, esto es para Jodin. Jodin al top 8, Jodin al top 8. Se va Jodin al top 8. Jodin al top 8. Bye bye Akuma, bye bye Akuma, bye bye Akuma. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno, qué huevos tiene el cabrón. Por eso está él allí y no nosotros. Se ha cargado a Atif, cuidado, que no es un random Atif tampoco, Cuidado, Cuidado. 4 coreos en el top 8. Casi nada, Fate. Casi nada, Pero sabéis lo mejor, ¿no? Sabéis que viene ahora, ¿no? Por fin. El grupo D. Qué lejos se hacía. Qué lejos se hacía esto a las 5 de la tarde. Qué lejos se hacía esto a las 5 de la tarde. Cuando hemos abierto directo, ya salió Tibetano y he dicho, no, me voy al grupo D. Se ha puesto en el grupo D. Ala, esperad. Increíble. You know the person who is really, he's the one who decided this. It was Lohai. It was Lohai. The moment he picked Atif's group, he decided this. And again, go back to the blind pick. They both asked for a blind pick. Atif goes for Feng, does not work out. Yep. He picks Akuma too late. The momentum's already on Lohai's side. He takes it, and then Lohai, undefeated throughout the group, takes it over. I mean, Atif, but the guy everyone said, the guy everyone's worried about. And just like that, madre mía, cómo está, John Ding and Lohai. And again, os voy a dejar un momento. Voy a ir a cogerme un par de trozos de fuet para poder seguir con el grupo que queda. Y como este grupo ya está, lo pongo aquí. Voy a hacer una meadilla. Ahora vuelvo. Oh my god, dude. I'm literally still reeling. Like, I am still reeling. Because that was so good. Oh my god, the Tekken was actually ridiculous. The Tekken was actually ridiculous right there. But no, I'm really interested to see how many Koreans did make it through. We still have another group to actually go through. But as you can see right now, Ulsan, I mean, Rangchu, he's got the Korean flag up there. Yep. So Ulsan, Rangchu, and then Lohai, John Ding. So there have been 2 groups with 2 Koreans, and both the Koreans have made it out. You know, obviously, you had Kakoma in Group B, but, you know, Ao and Arsene played completely lights out to get that point. And IF as well was very amazing, you know, in that group. And then there's one group left with 2 Koreans in it. And if history is anything to go by, Ni and CBM are probably feeling pretty good right now. Well, I mean, look, if you just look at the fact that this is part of the Tekken story.
the fact that we've had like new introductions to the world, the competitive world of Tekken 7 with Pakistan, with Arslan Ash, with Atif, with all these other amazing players from the region. And the story has been, who is that stronger region? For years now. If someone would tell you at a time that it was Japan, someone would tell you at a time that it was Korea. For a long time, a lot of people would tell you it was Korea. But right now, a lot of people would tell you it was Pakistan. A lot of people would tell you it was Pakistan. But right now, we have no Pakistan representation in this top 8. No, you're Arslan Ash. Arslan Ash, excuse me, my bad. Arslan Ash, I forgot. Yeah. I can't the forget thing is about that Arslan loss to Atif, that felt like a loss for the entirety. I'm looking at Atif as the remaining Pakistan player because I feel like it's such a high mountain that you kind of told him to climb. Yeah, I mean, and we knowing that we've never had repeat champions, that we've always been such a struggle to even get back there. I mean, hell, we saw the grand finals played out in group play from last year with the exact TWT champion. That's crazy. Yeah, and now Atif has unfortunately, gone home. But guys, there's been so much action that's taken place here. And if you've missed any of it, you know exactly where to be. TekkenWorldTour.com to find out everything you need to know about the Tekken World Tour in itself. And again, you see the Twitter or the X there. You've got Tekken and BNE Esports. That'll give you everything you need to know about Tekken and all the esports news as well. And then the YouTube BNE Esports as well to catch the replays of these matches and me and Steve losing our minds. Oh my God! And everything that happened today. Again, this is the final Tekken 7 Tekken World Tour, Steve. The Bon Voyage. But guess what? It's saying goodbye, but we're saying hello to another Tekken. Definitely a familiar friend that will be available January 26, 2024. And that premium collector's edition can be yours. You can get all the character cards. You can get the arcade token. You can get the Leroy ring. And you can get all the sick costumes and the packs plus DLC, a steelbook on top of it, and 25 centimeters Gen statue. That can be yours. Make sure you go and pre-order right now. Of course, it does come out January 26th, and this is the next chapter in what's about to be a historic saga, man. Fist meets Fate in Tekken 8, and we're going straight from Tekken 7 to it. I feel like there's not a lot of games out there or any that has actually given us the opportunity to go from one competitive game story-wise and then go straight to the next one where everybody's going to get an opportunity to start anew, start fresh, and the competition begins again. But coming off the heels of what we just saw in this last group play, there's another group with Knee, with CBM, with Tibetano, and we're going to get to it after this break. If you don't want to miss this amazing Tekken, don't go anywhere because we still got to figure out who's going to be in the rest of this top 8. Stay tuned. Damn. Mira aquí a la Kamaru que se ha ido a dormir y ahora vuelve, ¿eh? Qué grande Kamaru. No despiertes a tu hija, no me jodas, ¿eh? Oye, ¿han vuelto de la publicidad ya? Aún no, ¿verdad? Ahora se van ahora, ¿verdad? Sí, es el replay y ahora se va a publicidad. Vale, ahora vuelvo. Se van ahora, perfecto. Es que Combat me ha dado un poquito de envidia y no compréis esto, que es pura droga, tío. O sea, huele toda la cocina, huele a cacao. Madre de Dios. Voy a hacer un colacao de estos calentitos. Estoy muy nervioso.
Bueno. Pues ya está. Le ha liado un poco. Un poquito en la cocina. Ahora sí, momento de... ¡Vamos, Tibe! Ahora sí, a darlo todo, ¿eh? A darlo todo con Tibe. Me voy a poner me voy a quitar el auricular un poco porque así me doy cuenta si grito mucho, ¿no? Tienes que comprar cacao en polvo, hombre. Es que el opticao este, Fetu, Fate, es que está muy rico, tío. Ahora, ya está hecho el retweet. Justo ahora lo acabo de hacer, Fate. Justo ahora tenía el tweet preparado de antes de... Cuando faltaban aún dos combates. Y tenía el tweet preparado ya. ¡Vamos, Tibe! Ladies and gentlemen, it is the final group here at the Tekken World Tour 2023. Ya tocaba el final. My favorite letters in the alphabet. We got M-Y-K to close out the day. How you feeling? I'm feeling great, man. The matches, Group C, that last match of the... Oh my goodness, it's been so good, right? I was scared to lose my voice, and I was scared to actually... Dice que perderá la voz. Él no lleva aquí 9 horas. Él no lleva 9 horas de stream aquí enseñando las figuras de AliExpress. Big shout outs to Game Dimensions. You can see it right here. They're always going around the world tour. 20 points of articulation. That's right. How would you pose your Game Dimensions? Yo es que soy de Tiquiniqui y lo que acabo es un poco lo compro en la... Ah, bueno. Yo es que tú juro, Fate, cuando abro el armario, normalmente el café y el cacao lo tenemos en el mismo armario de la cocina. Cuando abro el armario, o sea, yo no compro cacao en polvo, yo compro ambientador de cacao. Es increíble. So big shout outs once again to Game Dimension, but we have to talk about the matter that is at hand. Group D. I mean, Group C. Aparte el cacao me gusta con la leche muy caliente. Muy caliente. Que me queme un poquito, ¿sabes? Ahí. Droga en polvo, yes. Uno que pasa. O sea, os juro que es rollo sadomasoquismo. Que me queme un poquito aquí. Very last second at first attack, which was phenomenal. You're his lucky charm, apparently. Yeah, he did tell me that in the back. But then, yeah, we have CBM and Knee also. Pues aquí está. ¡Vamos, Tibe! This part is very interesting too because CBM over in Korea. Espera, que eso hay que hacerlo bien. Has taken out Knee a couple of ¡Vamos, times. Tibe! It's not an easy pull for anybody. It's still anybody's game. And only 2 of them make it out the last 2 spots to make it into that top 8. Yep. But just so you guys know, we're going to get a little insight from Tibetano, how he feels about his TWT performance so far. Venga, Tibetano. About my performance this year, I feel so good. ¡Vamos, Tibetano! I didn't believe in me so much, so I take the risk to go to the tour. I didn't have sponsor all the tour. Now I have sponsor as Gaming Gladiators, but before I didn't have, and I take all the risk with the flights and hotels. Esta es la captura del directo de hoy, de las 9 horas. Esta es la captura. Vamos, Tibetano, tío. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Tibe! He now has a sponsor. Shoutouts to GG. He is wearing the jersey, and you know what? Like you said, he was the Qué wild grande card es este tío, por coming in. favor. He was actually the latest entrant into the pools. Fran, yo tengo algo mejor que Monster. Un cacao calentito. Has played since 2016, and then the player that inspired him the most and influenced the most was Saint.
And his biggest memory was actually qualifying for TWT Finals, which you're part of that. Ahí está, favorite snack, las palomitas. Pues claro que sí, las palomitas que vamos a tener aquí para ver a Tibetano ganar el Tengen World Tour, coño. Cacao, cacao. No como los demás amargados. Bueno, hay otros que salen sonriendo también, ¿eh? No me jodáis, este es un profesor de escuela japonés. Bueno, coreano. Es un profesor de escuela coreano, no me jodáis. Mi profesor de japonés se parecía a este señor. Es la sonrisa de la Mona Lisa un poco, ¿eh? Que no sabes si te sonríe o no y no te vas a dar cuenta y te va a pegar una hostia. Molt bé, Wonder Woman, moltes gràcies por estar aquí. Una hora tonta. Si un tío como yo cualquiera llegara a este torneo sin saber inglés, no tiene traductor. Sí, no, yo creo que sí. Sí. Porque la mayoría de coreanos y japoneses han hablado en coreano y lo han subtitulado en inglés. Venga, Tibetano. Venga, Tibetano. Vamos, tío. But he is going to bring out the Fang to start things off. Vamos, Tibetano! All right, just like we expected, the Fang Way is back into play. It's the character that got him the dub at EVO 2022. But yeah, let's see. Again, Fang has been a character. Por fin, los combates buenos después de 9 horas. Vamos, Tibet. So why not bring it out now? But here we go. Shout at the Fizz. I hope they bring that Tekken 8, please. Vamos, Tibet. Here we go, folks. Empieza bien. A mí la patada baja ha sido muy buena, se lo responde muy bien. Es que está jugando contra Ni también, cuidado, Venga, Tibetano, nervios de acero, tío. Tenemos que estar más nerviosos nosotros que tú, Tibetano. Uy, cabezazo contra cabezazo. Qué bien la zafaba ahí. Patadita rica. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, Tibetano, poco a poco, tío. Es que Ni es mucho Ni. Es que Ni es mucho Ni, tío. Ay. Da el cabezazo muy bien. Intento sacar de ahí lo que puedo, un poquito más de vida. Bien, ligera ventaja para el Tibetano, media vida que le queda ahora. Venga, Tibetano, tú puedes. Es el primer combate. El primero contra Ni. El que está nervioso contra el más difícil. No está mal. Bueno, cabezazo. Intenta el pisotón. Qué buena ahí. Las manitas. Intenta la patada baja. Buena patada baja. Bueno, más bien, Tibetano. Primer round para nuestro padre. Ahí. Intenta la patada homing, bien defendido por parte de Tibetano. Ahí. Oigo el 2-koi desde aquí. Buena patada. ¿Cómo le gusta esa patadita baja a Tibetano? Qué bonita es. Saldrá el combito. No consigue hacer combo de pared. Buena ahí. Y saltó y lo cazó en el aire, madre mía. Bueno, le ha ganado una ronda a Ni. Ya está bien esto. No entraron las manitas. Rechar para Tibetano. Ni se está esperando que le tire el rechar. No le ha dado tiempo. Bueno. Calma. Buen grab. Se deshace muy bien Ni del grab. Intentaba, se lleva el espaldarazo. Bien ahí. Muy insistente con ese puño descendente Ni. Dándole al Kempo, cuidado. Buena ahí, golpecito bajo. Pokeando, sacándole todo el daño que pueda a Ni. Ahí está, patadita baja, no se la esperaba, está en range ya, cuidado. Qué buena, tira para arriba, lo consigue lanzar, esto acaba en rechar, lo sabéis, ¿no? No llegó a la pared, qué pena, intentaba el drive, no ha salido todo bien. Qué pena. Bueno, es el primero, no pasa nada. No pasa nada.
Classic knee, you know, he just that's the classic knee. Vamos, Tibetano, vamos. In the old days, you Adiós. always like against a player that he's not too familiar with. He might start off slow, you know, gathering data in the first 2 rounds, and then he just knows everything about you. Right. Sí, sí, ni tan mal, oye. Complete God mode achieved. And that's definitely a style that he's been developing for years, and he's like close to mastering it Vamos, as close Tibetano. as possible, right? As humanly possible. But yeah, Tibetano had some great Ahí rounds está, there, está hablando con un fantasma, está hablando con un fantasma. No hay nadie al I lado. like that you brought that up, right? No hay Now nadie that al you're lado. spending Uy, more se va la time nariz. in the big stage with Knee, he's constantly gathering information. I know Tibetano also has like a Claudio, but you know it's really Ganryu that brought him to this dance. So what can he bring to the table? ¿Quién le está that he haciendo has coaching a not Tibetano? seen before? ¿De quién era esa nariz que hemos visto allí? How do I defeat one of the Tekken ¿De quién gods era? here? And he's been so dominant for so many games now. Espera. Hey, what's a god to a non-believer, right? You gotta believe that you're able to trump one of these gods of Tekken. And Knee is a huge mountain to climb for Tibetano. Big shout out to the Spanish community once again. I'm pretty sure going wild in the chat. Molaría, for their boy Tibetano, here. como sé que llevas a Ganryu y me mola mucho su personaje, te voy a hacer coaching yo mismo. Definitely gonna be a lot of chaos here. Not too much room. Hostia, ¿quién cuidador quieres decir? Pero molaría alguien que se supiera mucho a Feng, ¿no? Que supiera por dónde mira. Tienes que irle por aquí y darle por allá. Two backdashes, you're at the wall. Yeah, exactly. Vamos, vamos. Once you get spices, oh yeah, you're in trouble. Venga, Tibe, tío, que esta te la sacas. Esta te la sacas, esta es para ti, Tibe. Esta es para ti y este escenario te gusta mucho, que todos lo sabemos. It's the sweet science of Tekken. He was able to break it down. Bien, ahí el golpecito por debajo. Buena. Se lanza en el suelo, no puede hacer nada en el suelo ahí. Qué buena ahí, castiga. Se la devuelve ahora Ni, cuidado. Están los dos con bastante vida. Intentaba la patada. ¿Cómo le gusta esa patada baja? ¿Cómo le gusta esa patada baja a Tibetano? Y qué bien le sirve hasta que la vean. Y si la contratan de momento le sirve. De momento le sirve. De la patada, buena. Es que se la sabe mucho la stab. Cuidado. Venga, Dive. Nadie se sabe el matchup. Nadie se sabe el matchup de Ganryu. Nadie se lo sabe. ¡Vamos! Vamos, Tibe. Vamos. Ahí está, sí, señor. Lanchea para arriba. Queremos mucho daño. Llega a la pared. Las manitas. Mira ese daño. Mira ese daño. Cabezazo perfecto. Esta range. Ni. Cuidado, muy fea. Venga, Tibe, que esta es tuya. Esta es tuya, Tibe. Vamos, Tibe. Tranquilidad, 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 tranquilidad. Se lleva el drive. ¡Oh, qué rabia! Lo tenía, lo tenía, Tibe, ahí, Lo tenía, madre mía. Ese drive, cómo se la ha comido ahí en la esquina, qué pena. Venga, Tibe, no te caigas. Tú puedes, Tibe. Tú puedes, Tibe. Vamos. Bien ahí, pisotón. Reviéntale la cabeza. Reviéntale la cabeza, Tibetano. Reviéntale la cabeza. Reviéntale la cabeza. Se han dado las dos hop kicks a la vez. The trade was very favorable for Tibetano, but now Knee. Lo tiene contra la pared. Bueno, es el primero. Es el primero. Era contra Ni. Sabíamos que iba a ser complicado. Pero venga, todos a la vez, ¡Vamos, Tibetano! Sabíamos que iba a ser difícil contra Ni. A ver, que Ni no sería precisamente un random, ¿vale? Pero bueno, aquí hay gente que se ha clasificado, ¿vale? Y que ha perdido un combate. No pasa nada. Hubiera estado mejor 2-1, no diremos que no. Pero bueno, es que es eso, Ni va a ganar todas las partidas. Pero hubiera molado 2-1, para tener más posibilidades que restarse un puntito a Ni. Venga, venga. Pero ahora sí, A partir de ahora, no se puede perder ninguna, Tibetano. Vamos, Tibetano. Esto ha sido como un entrenamiento, sí. Pero como un entrenamiento para quién de los dos. ¿Para Ni o para Tibetano?
Porque... after every match. Sí, but, a you know, CBM también. ¿Quieres decir? CBM estaba muy arriba en el podio, CBM that also like wanted that smoke. I was looking at Group C. It was actually Tiff that went first, and Lohai No sé wanted yo, to get that run back from TGU. Yo espero que sí. I'm looking forward to seeing the CBM knee match, but we just have to wait and see how that one's going to pan out. ¿Está sobrevalorado? ¿Tú sí? Yo, sinceramente, yo no conocía a CBM y sí conocía a Ni. Así que no sé quién es CBM. Podría ser chaval bastante majo, ¿no? CBM. Hostia, que en serio, que les quiten... ¿No hay una maquilladora o maquillador o lo que sea que les quite los brillos? No, CBM es chaval bastante majo. Me gusta más chaval bastante majo. Molaría un coreano que se llamara chaval bastante majo. Igual que hay un grupo alemán de tecnopop que se llama Gazpacho y son alemanes. Esta buena piedra también, para encontrarse en el camino. El Daniel Maldado. Daniel Mado, eso. He's been talking high praises of Daniel Mado, always searching for new knowledge. Biggest memory of Tekken 7 was ISF over there in Bali. Favorite snacks is nuts and almonds, and his best result was only the best. Also, Paradise Game Battle, again, he got first place in those challenger events. So we were talking about like you being a traveled world tour specialist, especially the Jin specialist here. Viva el Betty, pero en rojo, We also have to introduce his fellow Tekken player and also no slouch. We got Chicory. No, hombre, no, un Giz no. No quiero aquí un 2 de player, hombre. ¿Qué hace un 2 de player aquí? ¿Qué hace un 2 de player aquí? He's most influenced by Ni. I mean, a lot of us have been. You know, a lot of people would put Ni in that position there. He's been around for so long, so dominant, but yeah. One of his best memories in Tekken 7 is becoming a professional player, man. This is a dream come true, like I said, for a lot of players. And favorite snack? Tara Shiten Janayo? I hope I pronounced it. I know. Well, I'm reading the card. I'm like, all right, let me help. I'm okay here. I got you. Don't worry. But yeah, congratulations to Chikurin, man. He got 5th place this year at CEO and Combo Break. Yes. And like you said, you know, becoming a professional player, Tekken 7 has changed so many lives, not just for the players, but also for content creators, as commentators, and people at home. Something to look forward to, stories to follow. Vamos, Tibetano. Oye, lo mismo que aquí, la peña pilla que me estás con cosas en japonés, pues los asiáticos, pues se ve que pongas, pues sí, pues podría ser. Una persona que le guste mucho el blanco y el verde, que se compró una camiseta del Betty, ¿no? No estaría, pues sí, no sería mal. And we most likely will see that Jin versus Geese matchup, but before Daniel Mado has been pretty good against Shikurin's Geese. Ooh, we just heard word. Thank you. This is a blind pick, folks. So maybe we're gonna see, like you said, you know, he is known for that Jin. He has been flirting with the idea of Tibetano ganó a Daniel Mado, ¿verdad? To make Arslan Ash giggle, go Lily. Se lo hace de fijo, ¿no? Yeah, I don't think he's going to do that here, but I think he might be switching to the Akuma. We have seen him pull out the Akuma. Quizás sería mejor que ganara ahora Daniel Mado, por si el chaval bastante majo. O el Akuma, si es que de verdad, si es que de verdad. Ahí. El Akuma, no, es que yo me pillo o el Akuma o el Giz. Yo es que vengo del Street Fighter. No, tío. No, So yeah, this was the character to win him. TWT20. Well, it was only for 2020, but 2019. But now we got Jin, the Italian Jin. Pues venga, Italian Jin contra Chikurin. Ah, no, toca Chikurin, vale. Pues empieza fuerte este Jin, You know, Chikurin off to a big deficit, come 10 seconds burnt. Mi apuesta, primero va a quedar Ni, segundo Chikurin. Primero tiene que quedar Ni y segundo tiene que quedar Tibe. A mí no me jodas, tío. Primero Ni y segundo Tibe. O Tibe, bueno, primero ya no. Ahí tiene que pasar Tibe, tío. Madre de Dios, este Akuma, ¿cómo está? Fight. Anza eléctrica al aire. Así, buen gancho. Consigue sacar ahí con Vito a Daniel Mado.
tremendous movement from Daniel Motto to start Llega a la round pared, number pero no 2 with consigue hacer Chikrin, combito. you know La what? un Using that poquito glass overhead. cannon of a character, you have to be careful, especially once he builds that bar. Uf, ese whiff. Uf, ese whiff, cómo le ha ido. Para la patada baja. Carga el Hadouken. Es mi turno, es tu turno, se están diciendo ahora mismo. Qué buena, qué buena. Cómo ha esquivado ese altito y se lleva con el combito ahora Daniel Mado el round. Ese me ha puesto, sí, ya. Te entiendo, Pero no. En mi apuesta tibetano tiene que pasar. Yo hoy me guío full hard. Y de momento, madre mía, Chikurin con ese Akuma como está saliendo de ahí, Puff. With punish a saco con esa Tatsu. Mira el daño. Saca el Kame. Perfect aún para Chikurin. Como no le saca un poquito de vida, se va. Ahora sí consigue deshacer el Perfect. Ya no se lleva las golden. Y no es el mejor Kiko, imagínate. Sí, porque ponía que era el G, el Kiko que más utilizaba. Le lanza el Kame, intenta esquivarlo ahora Daniel Mado. 30 segundos, ligera ventaja para Daniel Mado. Cuidado, qué buena. Qué buen leído el bajito. Se lo lleva Daniel Mado. Nos vamos a Final Round. Y a ver quién se lleva esta primer combate de la eliminatoria. Así se vende, salta la hop kick, viene con Vito. Llega a la pared. Mira, muchísimo daño. Ventaja para Daniel Mado, ahora mismo mucha ventaja, pero que no se fíe. Porque Power Crash. Le destroza la tibia con ese Power Crash. Ahí jugando con el neutro. Atacas tú, ataco yo, le ataca él por debajo. Se lo fuma todo aquí a Akuma. Otra vez. Le ha hecho lo mismo. Lo ha esquivado perfecto a Daniel Mado. Y punto para Daniel Mado. 1-0 contra el Kikuriku ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Sí, Daniel Mado, cuidado, Va a tener que ir con cuidado ahora Chikurin, porque será Chikurin, ¿verdad? Pero que estéis despiertos. Pues de esperar a Tibetano, Venom. Llevamos aquí desde las 5 de la tarde. Y Tibetano ha decidido que lo teníamos que ver hasta ahora. Y aquí estamos. Virgen Santa, sí. Aquí estamos. Unas 9 horitas y media de stream. Estoy haciendo mi récord hoy. Pero dije que lo haría y por mis cojones. Cuando un colega está ahí, tío, había que seguirlo. ¡Vamos, tío! Y te estoy diciendo una cosa, me lo estoy pasando teta. Sí, que ha salido ya. Ha salido Tibe. Desgraciadamente ha perdido contra Ni. Pero ahora los 3 otros combates los va a ganar. Vamos, segurísimo. Buena hop kick. Sale para arriba Daniel Mado en esa hop kick. Que tira, llegará a la pared. Sí. Mira, pam. No ha hecho todo el daño que podía. Cuidado. Pero bueno, también hay flautas en el Tekken. También se levantan con flautas en el Tekken. Daniel Motto able to capitalize on all these openings that Chikrin is giving him. Wow, that's the Daniel Motto special. Crouch canceling, standing low. Pero ha sido sabroso, sí. Yo creo que cuando Daniel Mado ha visto que se levantaba ahí con el Shoryu, le ha dado un pequeño escalofrío. Uy, esto es para mí. Porque cuando ve... cuidado, ese dive, esa dive kick de Chikurin que dropea, cuidado, está por debajo. No consigue entrar ese puñito de Jin.
Uf, lo caza en el aire. Y esto es para Daniel Mado. Este chico juega otro juego, tío. Es increíble. Es increíble lo de Daniel Mado, tío. Es increíble. Yo confío que Tibetano haya jugado mucho contra Daniel Mado y le tenga pillado un poquito el tema, porque es imprevisible este chaval. Totalmente desinflado. Mira, la hop kick. Otra vez. Le ha vuelto a hacer lo mismo que le ha hecho ya 2 veces. Y una tercera vez. Madre de Dios. Daniel Mado, o sea, le están dando en bandejita. Le está dando la bandejita. Toma, hazme lo que quieras. Le está diciendo Chikurin, toma, hazme lo que quieras. 4 veces lo mismo, tío. Chikurino, como te parece un Pokémon, Chikurin. Te elijo a ti. Si te lo hace 3 veces, no lo hagas más, tío. Te está diciendo, ese golpe me lo sé. Es que por favor. But great play from Daniel Model there. Super clean Jin. We saw the crouch cancel 2-4. The Daniel Model specialty. Madre mía. Him, man. He's got him. Can I just say that Group D so far, it's all 2-0s. I mean, so far. I mean, I don't Yo creo que después de tantas horas, una gorra de Heihachi me merecería, Yo creo que sí, So now we have me and Daniel tied with 2 points each, while Chikurin and Tibetano. Señora Alada, una gorrita de esas del Crying Heihachi. Pues la se le gorda, porque irse 0-2 en un combate que no sea contra Ni es liar la gorda. Pues sí. Es que es eso, cuidado con Daniel Mado, porque es muy fuerte este chaval. Yo no recuerdo ahora si se enfrentaron aquí en el último Elder Zone, que vino Daniel Mado aquí a Barcelona. No sé si se enfrentó contra Tibetano, no me acuerdo, la verdad. Uy, ¿no hay música? ¿Qué ha pasado? Hola. Hola. Ah, vale, no soy yo. No soy yo, ¿eh? Es de ellos, ¿eh? No, yo tampoco creo que sea sorpresa que ni se los lleve todos por delante. Porque todos los coreanos van peinados igual. Pretty cool. El Serrayet, That's the anime arc, right? From a Jin main to a Noctis main, he's still got that Jin DNA, but the Noctis, I mean, he's the one that kind of put Noctis on the map, right? The people to look out for. Now he's going to be facing the Ganryu of Spain here. We're going to go. Aquí tenemos Ganryu from Spain, tenemos Tibetano. Let's look at the player card of CBM. Yeah, he's from South Korea, of course, and he's been playing around for a long time, 18 years ago, actually. I thought he was fairly a new player. Contra Tibetano han dicho, ¿no? A long time ago, yes. Han dicho Ganryu from Spain. Wholesome. That's the true anime pro tag, right? Yeah. Like it's the power of friendship. Maybe the real championship is the friends we made along the way. There you go. That actually is a really beautiful thing to see. But yeah, he doesn't have any favorite specific snack, and his best result in 2023 was Fighter Showdown with that dub. Yeah, I believe actually in Fighter Showdown, he actually went up against his teammate Ulsan, but I do know he also beat Arslan Ash in one of these big tournaments, so he's definitely one of the hard hitters of this group, so I'm super excited to see his Noctis. ¡Vamos, Tibetano! ¡Tibetano! ¡Venga, por él! A por el chaval bastante majo, el CBM. ¡Vamos! ¡Vamos, Tibetano! ¡Vamos! Venga. Padre nuestro que estás en Nueva Orleans, gana este puto combate, venga. Vamos, tío. A por él. But these are 2 men, so he's really going through the gods or the heavy hitters of this group stage right away. And Tibetano still stoic as ever. We're going hammerhead, so hometown advantage for Noctis. Vamos, Tibe. How do you feel about this stage? I mean, I like it, but the starting position's a little awkward, right? Like, especially if you get the
if you get the launch at round start or something, Estoy muy you get into the nervioso, wall, it's ¿eh? usually Y no gonna es be por a el Red sidewall Bull. on this stage. Whereas the Negan stage is actually the same dimensions, but it's flush to the wall right away. So Escenario muy pequeñito, ¿eh? Como le gustan a Tibe. Pero Noctis juega en casa. Así que hay que ir con cuidado. Venga, cabezazo de primera, Tibe. Entra por abajo. Bien, la patadita. La patadita que le gusta. Uf, ese whiff. Le tira la puñaleta, bien tirado por abajo. Insiste, insiste, muy bien. Ahí entró por debajo, muy bien. Tibetano poco a poco. Pokea, pokea. Bueno, se vendió ahí. Claro, que con Noctis. Buena patada baja, intentaba darle la cuchillada por detrás. Se llevó el cuchillada abajo, cuidado. Anda por arriba. Buena defensa de Tibetano. Tiene que ir con cuidado ahí. Le pilló. ¡Ah! ¡Vamos, Tibe! ¡Vamos, Tibe! Uf, intentó castigar el whiff ahora CBM. Poco, venga, sabrosón, Tibetano. Sabrosón como tú sabes. Dale, sabrosón. Buena ahí, leída por abajo. Ahí está. Pisotón rico, lo dejas tunear un poquito. Bien, ahora lanza para arriba. Bien, Tibetano, bien. Esa es tuya, esa es tuya. Machacale, macha. Oh, cuidado la última. Con calma. Bien, bien, Tibetano, bien, Tibetano. Vamos. Vamos. Dale. 1-1, perfecto. 1-1, venga. Con calma, con calma. Con calma, puedes con él, tío. Puedes, Tibe. Y la patada baja, muy bien. Le gusta ir por abajo. La patadita, el puntito ahí. ¡Ay, sí, señor! La manchea. Esto es tuyo, Tibetano. Esto es tuyo. Lánzate, es la pared. Pa, 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 manitas, manitas, lo mata. Otra vez igual que antes. ¡Bien, Tibetano! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Tibetano making an afternoon here at Hammerhead Shark. ¡Vamos! Oh my god, able. Vamos, Tibe. Este es gratis. Este lo tienes gratis. CBM, ya lo saben. En inglés CBM significa gratis. Venga, chico, bastante malo. Puedes con el Tibe. Final round, va. Buen cabezazo para empezar. Intenta ir a string CBM. Bien parada por parte de Tibetano, no se lleva mucho daño. Uf, bien ahí. Buen choque de trenes. Saca las palitas. Buena. Oh, lo launcheas. Va a sacar mucho daño de aquí CBM. Va a entrar contra la pared. Mira, mira todo ese daño. Ahí está en Richard, cuidado. Lo pillaba por detrás. Lo podía haber pillado por detrás. Lo podía haber pillado por detrás. Algo raro ha hecho ahí. Cago en la leche. ¿Quién es ese señor? ¿Quién está ayudando? A ver. ¿Quién le está dando los conchos? Qué miedo da esa media cara, Está como Vamos, Tibe, tío. Vamos. It was actually, he played a lot more confident now, so it's kind of the shades of how he was before. So hopefully he'll still retain that type of momentum at the expense of CBM. Dicen en el chat, Marduk coaching, han dicho en el chat del canal oficial. It's tough, man. It's very tough. Qué cabrones. New Orleans getting pumped up for Tibetano here. Vamos, Tibetano, tío. Estamos contigo, tío. Vamos, Tibetano. La Genki Dama. Espera que entra en plano, así. Loves the close quarterness of it. I say you're always fighting in Tú puedes, tío. It's just very tiny. I mean, Dragon's Nest is also tiny, but this one is just like round start. You can just get to the wall. Yeah, very easily. But here we go. Se me parten dos. What adjustments have been made? Ahí está. En el escenario que le gusta a Tibetano. Vamos, tío. Tú puedes, Tibe. Tú puedes. Nervios fuera. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Venga, Tibetano, tú las has visto en peores ocasiones, tío. Está por abajo, CBM, intenta entrar por ahí Tibetano como puede. Buena defensa, se recibe el golpe bajo. Los puñitos, la defensa de CBM está siendo tremenda, también os lo digo. Está en recharge ya Tibetano. Vamos a por el segundo round. Buena ahí por debajo, no consigue launchearle. Ahora si lo lanza al suelo, tiene contra la pared otra vez. Cabezazo en el suelo. Cabezazo en la tibia, le sale ahí el comando de la peste. Está bien launcheado así, Tibetano, perfecto. Llegará contra la pared, saca las manitas. No podía hacer el combate pared, te queda un poquito de lado. No estaba a la distancia, no tenía el Loki perfecto. ¡Ojo! ¡Ojo! No se lo come. Sí, señor, pero que... A ver, si bien, que esta no la sabemos. Que esta no la sabemos, tío. Que esta no la sabemos. Exactamente, aquí no la sabemos ya esta. Se levanta con el mascoto Tibetano, intenta echarle por arriba. Bien, la buena la presión con las manitas. Sigue Tibetano. Venga, con el piececito. Intenta la presión CBM. Se está contando este muro. A este muro llevando Tibetano. Se lo lleva, cuidado, Entra por debajo. Tibetano con el rage. Insiste con sus pataditas bajas. Ahora sí. Intenta launchearle. Las manitas que no han entrado. Ahora sí, cabezazo perfecto. Ay, 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 ay. Llegas un game tarde, Andrei, sí, pero bueno, va. Está. ¡Vamos! Tibetano, tío. Lo tenías hecho ya. Lo tenías hecho. Andrei, este es el segundo combate de Tibetano. El primero lo ha perdido contra Ni, pero bueno, eso lo podíamos entender. Pero es que con este, pues mira, todo ese daño. Madre de Dios, venga, Tibetano. Llegamos al final round. Te queremos en el final round. No lo ha lancheado, por suerte, está en pared. Muy cerca. El parricito. Madre mía. Cuidado. Mantiene las distancias, 30 segunditos. Ahora sí que no ha podido, está por debajo. Cuidado, lo launchea. Me cago en la puta. No me jodas. Madre mía, pues tío, Andrei, a estas horas currando, que te sea muy leve el curro, tío. Que te pase muy rápido. Madre mía. Segundo perdido por Tibetano. Cago en la leche. Putos coreanos. Es que no sé qué decir ya, putada. Cago en la leche. Pero aquí no vamos a dejar de animar en ningún momento a Tibetano, ¡Vamos, Tibetano! ¡Vamos, Tibetano! Se ha complicado bastante, sí. Se ha complicado bastante, pero bueno. También os voy a decir una cosa. En el caso hipotético e improbable que Tibetano no se clasifique para el top 8, yo estoy encantado de llevar aquí casi 10 horas. Me lo estoy pasando en puto grande. Y quiero dar las gracias a todos los que os habéis pasado y que son un ratito por aquí. Y Cop, de verdad es que llevas desde el primer momento casi. Has salido para hacer las carreras y has vuelto, así que muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí. Yo lo estoy pasando puta. Bueno, no está completamente eliminado. No, aún no está. Aún hay posibilidades. Difícil. Pero posibilidades hay. Ya sé que no he estado castando todo el rato, porque básicamente no podía castar todo el rato, no tendría voz. Pero aquí hoy estamos en modo disfrutor. ¿Vale? Estamos de disfrutar. Pues vamos con todo. Ahí está, Andrei, tío. Con todo hay que ir, con Tibetano, tío. A tope con él. Esto hoy es más un stream de disfrutón, de animar a Tibetano, a nuestro padre, que no de castear partidos, la verdad. Nosotros estamos desde... Es verdad, Tens Raon, Wonder Woman, también habéis estado aquí todo el rato. Tienes Raon, tú, Wonder Woman y Tritón también aquí desde el primer momento en el stream. Así que muchas gracias, tío. De verdad. Sois la polla. Es que es un profesor de primaria, este señor.
¿Cuántos años tiene? ¿Qué tiene? ¿34? ¿35 años? Es un profesor de primaria. Mi profesor de japonés se parecía a este señor. Este señor, a ver, vosotros qué sabéis de esas cosas. ¿Este señor se ve mayor o menor o más joven que yo? Venga. Ahora puedes comparar las caras. ¿Quién se ve mayor? Yo creo que sí. Eso es que o sea, os vuelvo a dar las gracias. A tope contigo. ¿Tiene 38? Bueno, 38, 39, 40, 41, 40. Bueno, le saco 5 añitos. Yeah, I don't think he has any reason to change it up just yet. Maybe that's his feeler character. Then he goes Vamos, to Brian, venga vaya. or other characters he might go to. But after his performance with Tibetano, I don't see any reason why he's going to change. But with Daniel Mato, I don't know, Aquí está, he might bring el up abuelo the del character, Tekken but it was Jin that haciendo brought him to this dance, so. 10 horitas de stream hoy. Y las que vienen. Tiene pinta de ser como un Takeshi. Totalmente de acuerdo, Wonder Woman. Totalmente de acuerdo. Y no ganar además, ¿eh? Y no ganar. A ver si lo pone en algún lado la de Ni. Okay. I think we go to Jin. Oh! Wow. Wait a minute, folks. Hold on to your butts. Here we go. Sí, 38 años. Tenía razón Fate. Es del 85. Qué memoria tenéis, de verdad, ¿eh? Oye, ¿por qué tengo una corona? Pues no lo sé. Pues no lo sé, la verdad. ¿Puede ser que te suscribieras en algún momento, Andrei? And we're going to Violet Systems as well. I love Hostia, ahora no te sabría decir. See how this one is going to shake out. But you know what? I feel like this is his final boss of a character. I love seeing his Brian. He was practicing it during the back here before his group stage. So Qué raro, es verdad. Brian Fury from Knee, Daniel Mato on that. Ah, vale, te dice que tienes Prime. No que estés suscrito. No sé, no tengo ni idea. A mí estas cosas me superan, ¿eh? No tengo ni idea, la verdad. But now let's see how Daniel Mato is going to fare up against Knee's Brian. Madre mía, lo que acaba de recibir ahora mismo Daniel. Le acaban de decir: ¿tú qué haces ganando a la gente? Voy a eleccionarte. Yo al final me pierdo también con los iconitos, ¿eh? No sé qué significan al final. Giving him the knees. While Daniel Mato fights his way out of the wall. The trade, unfortunate. Nice duck. You guys saw that you get a sidestep right duck, trying to cover more options than one, especially with Jin's forward 4, electric, you want to go right, and then just in case he wants to throw out that high homing move, he'll cover that too. Knee is tearing through these first 2 rounds. Hasn't seen a slow pace just yet, but Daniel Mato, nice demon paw to open up the offense. 1+2 throw to intentionally switch sides. We're kind of backing up now, back to neutral, mid-stage. Vamos con aquí con... Controlling the center now. We do see that A ver si consigue plantarle cara. Daniel Mato de momento Ni muy superior. Madre de Dios. Ojo. Ojo, Daniel Mato. Buena. Italian reset. That's what it's called now, ladies and gentlemen. Wow. Uf. Le acaba de reventar la entrepierna con ese puño, ¿eh? Daniel Mato. Ni ahora con el Brian, que dices, no me lo esperaba esto ahora. Buena patadita. Intenta alejarse, consigue saltar, no esquiva el overhead. Doble golpe. Otra vez intenta aplastarlo y con la patada esta de desprecio absoluto. Sale Ni que dice: sí, seré profesor. Tendré 38 años, pues estoy poniendo calentitos a todos.
Madre mía, ni que se han puesto en modo calefactor para poner calentito a todo el mundo. Hombre, Andrei, muchísimas gracias por el follow, de verdad. Muchas gracias. Y bienvenido. Bienvenido aquí a esta morada. Aquí Daniel Mado recibiendo las indicaciones de Joka, Vamos para allá. Toma, te dejo mis gafas, que mis gafas tienen un seguro, una cosa especial que te dice el poder de lo que va a hacer el otro. Son las gafas Chit Engine. Y con esto puedes hacer un montón de cosas y te irá mucho mejor que las tuyas, ya verás. Pero seguro que tus gafas son buenas, sí. Son buenísimas mis gafas, sí. Pruébalas. ¿Estás seguro? Creo que no, aún no. Aún no, Siron. No te preocupes, Andrei. Yo te lo agradezco mogollón, tío, de verdad. Muy agradecido, igualmente. Aquí estamos a ver, Tibe, venga, Tibe. Hoy se tienen que cruzar todas las estrellas, ¿vale? Todas las constelaciones para que Tibe se clasifique para mañana. Esas gafas te dejan en positivo, exacto. Es como el haki de Luffy que te deja ver como 30 segundos adelante lo que va a pasar para que así puedas reaccionar. Pues aquí, madre mía, está tan apretada la camiseta de Brian que parece que vaya dibujada, Bueno, empieza. Te juro que la canción de este escenario es horrible. A mí me serviría como mental para joderme. Bueno, madre mía, cómo está este Brian. 1-0 para mí. A ver, que no sorprende a nadie. Pero Daniel Maldonado muy... ¿Por qué digo Maldonado? Daniel Mado muy fuerte. Poniendo las cosas no tan fáciles. No le está siendo gratis a Ni. Intentaba aquí la hop kick, no podía hacer, se agacha muy bien. Bueno, normalmente, si la música del juego está guay, pues yo juego con la misma música del juego. Qué bueno, como lo ha levantado, llega hasta la caravana, porque eso no es pared, eso es caravana. No podía hacer así, muy buen with punish, está un toquecito. Y con este gancho se lo lleva a primer round para mí. Uf. Buena patadita, ahora sí consigue llegar contra la pared. Ese dañito bueno. El imprevisible Ni haciendo todo el daño que puede. Intenta plantar por arriba. Ahí poquito a poquito, bien agachado, bien leído por parte de Daniel Mado. Otra patadita que le han entrado justo cuando estaba tocando Mado. No toqui li botone. No toqui li botone. Sino que recibir la puniseada. Es para arriba y ronda para Daniel Mado, que se pone 1-1. Vamos a por la segunda, esta tercera ronda. Intentar, pues es que buena parada por parte de Ni, que tiene pillada, mira. ¡Ay! Se la mantiene en la esquina. Para arriba, para arriba, para arriba. Lo hizo volar. Lo hizo volar. Y se lleva las Golden Letters. Se lleva esas Golden Letters, Madre de Dios. Hostia, me sabe mal que sea tan tarde y que no pueda gritar más, porque no los vecinos no van a... Pero bueno, si se me escapa algún grito no pasa nada. Tira la patada, bien defendido por parte de los ojos ahora mismo. Entre la patada baja consigue entrar con esa patada eléctrica. Hasta las patadas llevan eléctricas aquí, Todo lleva electricidad. Estarán los de Endesa contentos. Rage para Ni, que se puede poner Maldonado 2-2. Pero cuidado que no se fíe de Ni. Mira, 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 mira. Madre de Dios. Madre de Dios lo que acaba de hacer Ni. Able to get that over Daniel Mado clean with the Brian. Like you said, you know what? Le acaba de hacer así. Bring back the Brian, bring back the blast, the pass, the taunt walks. Joder. Oh God. Yeah, Ni played that great. Muy grande Ni. Not a slouch either, but man, muy grande. All the right checks, all the right stuff. That Fishman slam on the LLRK, that was huge. That was
was a crazy round, but with that, Knee is yeah. looking like he's going into that first place spot in his group. Ni que tiene nombre de rodilla, ¿no? O sea, estaban jugando Daniel Mado contra rodilla. Daniel Mado, I mean, he did get 2 points at the start, so he's kind of at that neutral zone, but he has to worry about CBM now. So, again, an amazing performance by Ahora va a hacer una Daniel pausita, Mado, ¿puede ser? but it was No, falta falta un combate para hacer pausita. So, Son 3 combates y pausita. Yeah, Brian was sick. I mean, we might see the Steve, we still might see the Paul. Muy bien But ese. yeah, all these guys put in so much work to get here. Muy bien. Ese Ni con ese Brian y con todo lo que juega ese señor. You know, I just want to just take a moment to talk about like top 8 that's going to happen tomorrow. It's actually to claim the spot to be Va a the ser muy baddest difícil man que se Tekken clasifique 7. Tibet. Because after that, you know, we're going to move on to another Va a ser game. muy difícil. So it's going to be insane, folks, and I hope you guys can follow this journey to top 8 and Se van a follow tener the que alinear todo socials. mucho. We have it at Tekken for Twitter and at BNE Esports or X, whatever you guys want to call it, and also Una it's pena. at BNE Sports on YouTube. Follow and also share the VODs that No, you no. see because No es imposible. I'm pretty sure that Knee Brian is going to be Pero clipped va a tocar Absolutely, and check out sufrir. Tekken World Tour as well. And don't forget, guys. Va a tocar sumar yeah, this numeritos. might be the end of Tekken 7, and Tekken 8 is right around the corner, and you guys can pick yourselves up. The Hace rato que no las acaban, Collector's ¿eh? Edition. It comes with the Pero premium no, en box, serio, no the ponen, pero special no ponen el big steel precio, book, ¿eh? Of course, the 8 glossy collectible character Busca el precio, busca el precio. the Verás que arcade token, microinfarto te da. The Jin figurine One-winged. that Bueno, lights up as well. It's Que ponga right la- around the corner, January 26th. Quita esta figura que es una mierda. Pon las buenas. The days are Pon la de plasticucho Right, esa right, del it's King. so there. But you know what? I'm still La del glad that pecho we're able to descubierto, celebrate the la del game pecho that is rasuradito Tekken del 7, King. the gift that keeps on giving, which is Tekken. Change the lotto, and we still got to cap off Tekken 7 with a bang with Desde luego. tomorrow's event, which is going to be the top 8, and we're just Sí, en filling up esa the figura stages sobran as we abdominales. wish Yo no me lo in creo eso. Group D. So, ladies and gentlemen, we are going to take a Uy. very short break, but when we return, it's going to be the conclusion of Group D. So that's MOK. I'm Pox Spice. We'll see you in a bit. Ay, madre mía. Que me dan los estornudos. Bueno, yo voy a seguir currando. Si termino pronto me paso otro rato. Venga, André, muchísimas gracias por el follow. Y que vaya bien el curro, tío. Y ánimos. Venga, va. Que cada minuto que pasa te queda un poquito menos. Venga, suerte, Tibe. Ahí está. Bueno, vamos a poner. Lo prometido lo habíamos dicho antes. Mientras esperamos. Para los que juegan con Akuma. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven bien puesta y deja a tu reversal volar. Qué canción más Yo maravillosa. te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven bien puesta y ponte a jugar cual subnormal. Muñeco ilegal. Un queco en el que tú y yo podamos decidir jamás cubrir y darnos a la bebida. Es fantástica esa canción. Pagar 5 euros Y triunfar. donde ya comprendí Sería el héroe de fondo. sí, que con mierda me debo levantar. Castigos con visión y yo siempre adivino. Voy volando contigo hacia no querer perder. Muñeco ilegal. Mira lo que sé. Allí mil mierdas Nunca voy a estaré hacer. contento. Soy como un Los coros de Sharin son impresionantes. y la tocha Buenas, Tekensora. Tibetano es un grande. Y aún puede clasificarse, que es lo más importante. negativo es un sueño, un mongol para ti, para los dos. Qué grande En es. mi wake up nunca juegas tú. Jamás bloquear. Jamás bloquear. Nunca cubrir. Quiero estafar. Y yo robar Negativos para ti. Qué maravilla, tío, de verdad. Qué puta maravilla.
Vaya dos putos amos, tío. Qué maravilla. Así que venga, vamos, Tibe. 10 horas. Uy, que me mareo. que soy mayor ya. Se echa de menos para... Sí que se echan de menos, sí. Estoy totalmente de acuerdo. 10 horas aquí con tanta energía, No pensaba yo que estar tantos en esta silla iría... Pensé que acabaría con un dolor de espalda a la hostia. Bueno, yo estoy para 10 horas más, Y también pensaba que como señor mayor que soy, me tendría sueño y tal, pero no, de momento el Red Bull está haciendo bien su trabajo. Y estoy súper contento. Vamos, venga, 30 segunditos. Queremos ver a Tibe ganar. Los 2 primeros combates han sido una estafa. Le han robado, ¿vale? No pasa nada, Tibe. Ahora sí. 2-0. No podemos perder un combate más. Tibe, ha llegado el momento de que estafes tú, de que robes tú. No te dejes robar más. Welcome back, everybody. This is the final portion of the group stages here at the Tekken World Tour Finals 2023. We're on Group D. I'm MYK, and joining me on the mic is Vamos. What's going on, guys? I'm so excited to be sharing the mic with MYK, and also excited to be talking about these toys by Game Dimensions. Once again, big shout outs to Mira, them. Copa, ahora las Again, sacan this las is the buenas. Wave 1. It got the Kazuya, Ahí está. got Bueno, the estas no son las Itachi. buenas. Las You buenas son gotta las de get Tekken this 8. right now, 'cause it's not gonna be a Que Tekken parecen 8. más del Come Express on. aún. So this is going to be like a prized possession for you guys. Again, 20 points of articulation. You guys can use all those Si es que no se las puedes sacar de encima, es que no venden ni una. Que van a casi 30 pavos cada figurita, tío. Es increíble. Oh, you could do that. Again, shout outs to Game Dimension. Use the code for free shipping and checkout. What else? Sí, use the code de free shipping, pero cuando vean que te lo tienes que enviar a España dirán, bueno, vamos a hablarlo. Que esos 40 pavos de envío a lo mejor no son code free shipping, Ojo. Man, we are in Group D, and it's been crazy so far. Yeah, like you said, the report card here looking good for Knee. You know what? Perfect all throughout so far, but he's got 2 left, so he's at the 5th. He's at the halfway mark through this. He's got to go through Chicorin and go through CBM. And speaking of which, I believe they are on stage as we speak. CBM looking pretty good, while Chicorin is still looking to get on the board after that rough outing up against Dan Yamato. So as we said, Chicorin will be up next. We're going to pick his brain and ask him, who do you want to play in TWT? ¿Ves lo que decíamos antes, Iron? Que este lo están doblando, o sea, no habría problema. That's so sweet because you know Al earlier said the same thing. I want to meet Chicorin in like winners final. Or grand finals and stuff like that, right? But yeah, Chicorin, of course, a returning TWT champion for 2019. He won it with the Akuma. Yes. Geese got him throughout most of the tournament, but the final grand finals match against Ulsan, he did bring out the Akuma. And we saw the Akuma earlier today. We haven't seen the Geese yet, but that's what we know. ¿Contra quién le toca ahora? Yeah. And his best memory, once again, is becoming a professional player. My favorite memory of him was actually being hoisted up by his fellow Japanese players when he won the TWT finals. Again, Tibetano? That's where Nobi getting on the mic. Exactly. Tekken is a Japanese game. He wants it to be a Japanese grand finals here, so same with quién le Al. toca. Shouts to Nobi once again. We'll see him at Tekken 8, but for now we are going to see Chicorin Daniel go Mado up against CBM. contra CBM, contra el chico bastante majo. Perfect here in this group stage, and he doesn't have a favorite snack, but he's all about business as usual. Y su puto Noctis. Madre mía, cuánto daño ha hecho este Noctis, tío. So he's been traveling. Cuánto daño. Maldito. He's another one of those players that you said has that Jin. Both these guys actually are former Jin mains. True, they got that Jin DNA. So, but it was kind of unfortunate that he actually felt that Daniel Yamato used the Jin, but very unorthodox. Also,
I would have to say there are a lot of openings he left Danny Amato just capitalize on. Yeah, like CBM, ever since dropping the Jin, really pioneering Vamos. a lot of the Noctis Vamos. stuff as well. And of course, his favorite move, Vamos. back two, man. It's been doing so much work for him. Lydia. What? Getting a 2D character from Chikurin. ¿Qué? Polish power? We're going to get Lydia. Polish power. Miss Sobieska is back. ¿Ha sido mis input esto o qué group pasa? stage. Again, this is a character that has kind of fallen off. Like during the lockdown times, No sé yes, he did come out. Eso es I para saw a que, lot para of que no people se kind of conozca el shift her matchup, me double imagino. also. Instead of Law used Lydia. And Yo yeah, me sé a you know Noctis, what? pero tú no te Chikrin sabes also a has pocket Lydia. Lydia, but I was really surprised. I thought he's going to go bar character or go with Leroy. But he's going to fight for honor. I definitely don't blame him. A lot of people have said Noctis is a pretty good matchup against Kuma, at least. Bueno, empieza muy fuerte ahora, It Chikurin. feels like it's been forever since we've seen that, right? I want to see some red Pero tape ojo, porque too, este but let's Noctis see how this one goes. Going to get some Thunder Strike from CBM. Y sus espaditas te pueden hacer bastante poquita. Qué buena cazada ahí en medio. CBM. Buena para abajo. Ahí está el drive para arriba. Y esto es primera para Chikurin. Muy bien esta Lidia. Nadie se esperaba que se saliera una Lidia ahora aquí de repente. Muy rico. Cómo me gusta Lidia. It does. You gotta play who you think is right for you. Lydia's worked out in round number 1, but CBM Lidia, párate que no he hecho, por favor. takes half of his life away. Big counter at face that to start off this round. Buena defensa. Chikurin switched on the momentum. Otra vez lo caza, lo lanza para arriba. Vamos, perfecto. Está en la pared. Casi media vida fuera. Cuidado, mucha ventaja, pero para CBM. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Madre mía, Chikurin que se pone por delante. 2 rounds a 0. Yo creo que no se la esperaba para nada CBM. Este matchup se había estudiado seguramente a Chikurin de alguna manera porque todos son estrellas. Pero viste que llevaba Lidia. Está muy bien sacado. He's looking real sharp, MYK. Nice whip punish there, also on the homing attack. Se lanzó para arriba. Whip punish back with the down forward two from Llega el CBM, dañito and that's en gonna be pared. a Mira, es como bajó la barra. Goes low that time. Chikrin, Bastante parecen los dos. Hace el grab, se lleva el grab, no consigue echarlo. Está un toque. Se levanta y se lo lleva. Se lo lleva CBM. Wow. Madre de Dios. Seeing things in 2020 as the rage continued on with him. Oh, goes with the Magpie Strike, and now Chikrin. ¿Cómo consigue levantarlo ahora Chikurin? Se lleva el relampaguito, de este perfecto para poder castigarlo por el lado. Buena ventaja para Chikurin y esto va a ser, si no cambia mucho, round para Chikurin. Y 1-0 se pone Chikurin con esta Lidia, cuidado, Cuidado que Lidia no está muerta, a manos de Chikurin. Chikurin ha cogido las bolas del dragón y ha dicho, vamos a resucitar a Lidia. Y aquí tenemos a Lidia en estos round robin de la primera fase de las finales del Tekken World Tour. Madre mía. Muy bien por parte de Chikurin. Not so popular anymore. A lot of people forget how to play against them. And like we saw a Fakumram over this weekend too. It's like, when's the last time we've seen a Fakumram in tournament, right? It's just like, how do I deal with these strings again? What do I do against that guard break? That definitely came into play because we saw Chikurin messing around with the double stance, the forward 3+4 stance. When he transitions to the second one, she has a guard break high. Vamos. Use the mix up with the mid in the later rounds. That's like knowledge right there for like messing with your opponent's head. I mean, us as commentators as well, we're like, whoa, political storm. When was the last time we said that? Vamos a ver ahora si. The rising 2 that could reach, or the side step forward that's really good. So, really putting everyone notice. Not so good anymore, actually. Exactly. A ver si CBM mantiene el mismo personaje o decide cambiar. No soy la primera vez. Quizá un personaje que se adapte más a su. No, se mantiene con Noctis. Ahí está Noctis preparado para todo. Tools will be put on display here in game number 2. Infinite Azure was the stage that CBM has chosen, ladies and gentlemen. Again, Noctis with open stages and big stages, that's going to be one of his allies in this matchup. Yeah, with Lydia though, in open stages, she kind of cut her combos a little bit short to set up for double stance. Aquí lo tiene Paredes, a ver si puede avanzar de alguna manera. Go to those routes as the match continues, going for some mid checks here to keep Chikrin from stepping. Qué buen ganchito engaltó aquí CBM.
Go counter hit Razor, the lame duck of. Qué buena ahí. Yes, that's the name. Acaba con el bajito, dice elige tú, elige tú. Consigue enganchar el launcher, buena. Here we go, Chikrin now. There it is, the double stance mix. Ojo, le queda un toquecito. CBM a un toquecito. Rage to work with Warp Strike, Rage Drive. Oh, the Qué step! buena la paciencia de Chikurin. He's walking on Side him. step y se llega a este primer round. Muy buena evolución de Chikurin, se agachó perfectamente CBM en el último momento, consigue sacar aquí el launcher. Buen combo. Watch out, goes low that time, continues on with the offense, good post. Thunderstrike again. Rascó la electricidad ahí como pudo. Rachel para Lidia, cuidado. Ronda para CBM, esta sí. Oh, dude, that's his calling card. It's really good. And it also has like some evasiveness against jabs. True. Wow. Big call out on the face stab, read it perfectly. Yep, and now he's going to collect his pound of flesh for that rising 2 Chikrin. Looking pretty good so far, but on the hop kick gets punished. Nice pokes from Chikrin, just to keep CBM on notice here. Trying to time each other out, no shadow scissors. Caught him ducking again! Magpie strike to try and close this one out. Only used the guard break once, but he already got him thinking about it just because that one time. Rent free. Chikrin is living rent free. No, Chikurin le queda un round para. ¡Oh! ¡Qué buen low parry! Buena para ahí, buen. ¿Ves? Mucho combo, pero le ha sacado muy poco Lidia allí. Muy poquito. Otra vez el mismo side step para sacar el mismo daño, poquita vida ya para CBM. Buenas Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y CBM que se va para abajo, El Chikurin que con su Lidia. Pues no muy bien, Chus. Ha perdido contra Ni y ha perdido contra CBM 0-2. Pero aún por matemáticas aún se puede clasificar. Pero no va a ser fácil. Así que no será fácil. Se tiene que ganar todo lo que le queda, no tiene que perder ningún combate y se tienen que alinear los astros para que quien tenga que... Mira, aquí lo tienes. O sea, Ni va por delante con todo. Y ahora le toca a Tibetano remar como un campeón, tío. Le queda destrozar a Daniel Mado y destrozar a Chikurin. 2-0. No puede perder ni un round, ni un combate. Ahora vamos a hacer una pausa seguramente, ¿no? Dirán. Que aproveche un momento el baño. Possibly. The numbers do not lie, folks. Ni pulling away so far. But I feel like our next matchup, we're going to see Daniel Mato come back on stage with Tibetano. Tibetano's still looking to get on stage here, trying to rally back into this. But like you said, a three-way tie just with 0 points. So, I mean, the tension must be high backstage. I mean, we can't really see them, but if you're in a three-way tie with your fellow competitors and you're sharing a locker room with them, yeah, tensions are definitely in there. I don't like three-way ties, let me tell you that. Especially when you have to like play each other over and over into infinity. God, yeah, you're right. Let's cross that bridge when we get there. I'm not sure. I don't know how that's going to play out, but I trust in the maths of the TWT officials here to try and settle this. But de momento estamos igual, Andrei. No ha vuelto a jugar Tibetano. Aquí tienes los resultados. Ahora Chikurin ha ganado a CBM con una Lidia bastante potente. Y a ver. A ver qué tal. A ver qué tal ahora. Vamos, Tibetano. Vamos, Tibetano. Once again, refreshing your memory with his player card. He is a player from Spain. Started playing 2016. Tibetano. And shout outs to Saint for influencing the guy.
Again, in first attack Fuerte, 2023, tío. MYK was there. That was the event Fuerte ahí, that he tío. was able to secure his spot here. ¿Te ha in the gustado la group fantasía, stage Chus? finals for Tekken, for TWT23. Bueno, Tibetano contra Daniel Mado, cuidado. To face Tibetano, an EU battle right now, Spain versus Italy. It's gonna definitely be, I think, the Ganryu versus the Jin. But man, it's gonna be tough. One of these guys. Yo no sé si lo que decía antes, no sé si en el último Enderzone que vino Daniel Mado, Tibetano le ganó, no estoy seguro, pero ahora es importantísimo que Tibetano le gane. O sea, no puede fallar más Tibetano ya, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, joder! Tú puedes. Without them, he wouldn't be on this stage. And Daniel Mado, you know what, that hunger, that mentality to just keep learning has brought him this far. He actually won the most challenger events, I believe, in the leaderboard. Wow. Vamos para allá. All right, here we go. Going into it. What's the stage gonna be? Son las 4 de su reloj biológico. Brimstone and Fire, and you called it, MYK. We got the Ganryu, we got the Jin matchup. How you feel about these two facing off? Venga, Tibetano, tío. Tenemos en nuestro cocoro, Tibetano. Doskoi. Venga, que se puede. Venga, que se puede. Lo que no puedo es gritar, pero venga, que se puede. So, you know, his evasiveness Vamos. combined with his knowledge of Jin and the parries, it's going to be really tough for Tibetano to actually open up the defense. Yo hubiera tocado ahí ya. Opening up with a forward 4. See how he'll reply. Ya empezamos con las pataditas. Hop kick de Daniel Mado. Oh yeah, he'll definitely take it. Savage sword and now down, just going Va, low. Tibetano, Just tío. Primera para Daniel Mado. Sidewall working in his favor. 2 sidewalls. One more would do it. Nice block by Tibetano. Vamos, Tibetano, no te rindas nunca, tío. Sale el Trace Drag. Rising 4 for the punish there. Venga, va, primera. Ball was rolling for Tibetano, Primera para but Daniel Mado, ya just está. put A the por la stop onto segunda. that momentum. No te rindas, Tibetano, no te rindas nunca, tío. Bueno, ahí bien, ese step hacia abajo con la patadita, pero sale el puto Electric. El puto Electric que te lleva contra la pared. Uf, ¿y esa patada? ¿Dónde salió esa patada? Vamos, Tibetano. No clap for him as well. Oh, he's just going down 1. Uf. Got a lot of work to do. ¡Qué buena! Lo tenía hacia atrás. Lo tenía en backward. No podía aprovechar esa situación. Qué pena. Yeah. Great awareness by Se la Daniel está Mado to lanzando close bien out that buena. second round. Like he broke down MYK. Let's see if Tibetano is going to put him in more Con ese precarious down 3, situations. no sé si es down back o lo que sea, pero la patada baja otra vez. Se lleva el launcheado Daniel Mado. Y esto se complica, amigos. Tiene que remar mucho Tibetano, tío. Va a tener que remar muchísimo. Bueno. A Tibetano que se le complica más la historia, The numbers do not lie, MYK, and it spells disaster. Se le complica for Tibetano mucho in la that historia, sequence. 3 tío. rounds straight for our boy Daniel Mado here. Again, you know, a regional matchup. It's really unfortunate these EU giants have to clash Yo creo que against está each fuera, other. ¿verdad? Daniel Mado, I have to say, looking sharp as ever. Yeah, Mega Shadow coming up for some coaching advice right now. Tibetano he's playing Es una well, pena. but just these little interactions not going his way. Yeah. Wrong check on like forward 4, Zen 1+2. Pero bueno, little things like that. vamos a estar animando igualmente. Aquí con nuestro padre. And Daniel Mado just, you know, I would say beating him to the punch, able to. Sí, no, si pierde esta sí, pero no sé si el hecho de perder una ya le dejaba fuera. Podría sacar máximo -1. Claro, tenemos en cuenta que Ni es posible que lo gane todo. Qué lástima, tío. Pero bueno, a ver, hay gente. Si gana 2-1 y la siguiente 2-0, aún puede. Bueno, pues bueno, le queda la remada de su vida ahora mismo. Le queda la remada de su vida y que el resto matemáticamente le vaya bien. La combinación de los otros. Bueno, si queda algún escenario cortito como le gusta a él. Pero otra vez la maldita hop kick. Se está comiendo todas las hop kicks de Daniel Mado, tío. Todas,
Bien, da por arriba. And fuzzy it though, but it's tough. Especially with the delay he's able to do on the high. True. Tibetano still trying to space him out, going for that clap. Mantiene el espacio, salta la eléctrica, lo tiene el Mado. Madre mía, cómo lo ha agafado. Cómo lo ha puesto en el suelo. Ha intentado un pequeño grab ahí, Primera para Daniel Mado. Tibetano was there to capitalize on that opening. Tibetano not looking too good, but don't count him out just yet, folks. Buena patadita baja, están los dos buscando ahí. Buscar el hueco. Otra vez tercer rodillazo que se come. Intentaba otro rodillazo, ahora ha visto ya que no, que bastante. Lo intentaba por arriba, ahora consigue entrar armado. Le da ahí toda la fuerza. Madre mía. Se le complica mucho, tío. Dos para Tibet, dos para Daniel Mado. Empezamos con un low parry. Lo ha visto en el mano, ha dicho, le gusta mucho el bajito a Tibetano. Qué pena. Wow, down 4-3, threads the needle. Here we go, trying to get the pressure, but he's able to jab Saca el combito ahí Daniel Mado. Es que Daniel Mado es que juega otro juego, tío. Es increíble cómo juega Daniel Mado. Ahora sí consigue lancharlo. Venga, Tibetano. Venga, Tibetano, no está todo perdido. Dale el pisotón. Tú lo puedes conseguir. Venga. Muy bien, Tibetano. Saca el remo. Momento de sacar el remo, tío. Venga, remito. Dale, para abajo. Venga. Tú puedes, tío. Vamos, Tibetano, buena patada baja, otra patada baja, cuidado. Que a lo mejor se viene el que está buscando low parry ahora. No sacó de ahí launcher. Cuidado. Toda la ventaja para... ¡Oh, qué bueno! Le estalló la cara contra la pared. De aquí puede sacar... ¡Ay! No ha podido sacar el último cabezazo. Wow. Se lo comió. Llega el rage. ¡Oh! Ya está. Ya está. Daniel Mado taking it 2-0 over Tibetano. 2 O's after 2 O's MYK. This Se is fue el sueño, unbelievable how Group D is shaken out. Daniel Se fue el sueñito. GG's, Tibetano, tío. Has jugado súper bien, tío. Pero es que se te han puesto delante los mejores del mundo, tío. Big shout outs to Daniel Mado. Se te han puesto delante los mejores del mundo, tío. I would have to say, you know what? Tibetano Sí, pero ha jugado muy bien igualmente, Fate. Estamos orgullosos de ti, Tibetano. Estamos orgullosos de ti igualmente. Metavi, tío. Gracias por pasarte todo este rato, tío. Y descansa. Descansa mucho, tío. Hasta luego. Vamos a hacer pausita ahora, ¿no? We got to check him there. Model with that dub, he's going to be looking like so far taking the second place spot in this pool. Yeah, so far, right? And Daniel Mado, I believe, has one more match left. Nah, vosotros por pasaros por aquí, tío. Yo me lo he pasado muy bien. Mañana sin voz, pero con vuestra compañía ha sido maravilloso. Que descansa, tío. Hasta mañana. With 4 points, but dude, this is insane. There's no. I mean, there's one win and all that, but it's either 2 Qué or pena. 0. Pero bueno, es lo que hay, tú. Oh, yeah. Hay gente muy buena. The numbers are only 2 and 0. Hay gente muy buena. Esas son las finales mundiales, es que a ver. So, kind of crazy. You know what? I would have to say, Group C was super intense, but this one, it's kind of, you're really seeing the power levels. You're seeing like people play out of their minds. Y es eso, te pones a ver los jugadores que hay en los grupos. Hostia, es que había peña, es que hay peña buenísima. Es normal. Lydia was high. We also know that Chikunen also has a Leroy as well that we haven't seen in a minute, but it's definitely there in his back pocket. Si es que dan peso todos los personajes los que... Pero a ti seguro que te gusta el Tekken, Andrei. Seguro que a ti te dan rabia todos los personajes, menos el que llevas tú. Es un clásico eso, ¿eh? I think we got
on most of them, but definitely not all of them. There's a lot of characters in this game. Everybody has a favorite. And ahora ya sí, we might get everybody, que salga el Tekken 8 ya, por favor. characters there are. Que hagamos un timelapse hasta el día 26. Right around the corner. I'm super excited to start playing that, but you know what? We gotta send off Tekken 7, you know, in its glory, right? How and what better way to have it here in the Tekken World Tour Finals? Como tiene que ser. But yeah, coming up next, Si no, no sé, es un auténtico jugador de Tekken, Andrei. Coming back up on stage. We saw the Lydia earlier, but we haven't seen the Geese yet. Chikurin con su Lidia me ha sorprendido mucho. I'm gonna cross my fingers on this one, but maybe the Jin. But I don't know. I don't think so. That'll be crazy though. His opponent is gonna be Knee too. And so far, que pone que Down Tibetano se merece el puesto tanto como el resto de jugadores y ponerte a hacer un... Ah, vale, que habrá alguien que algún subnormal que ha escrito algo sobre Tibetano. Steve, that's true. See how that one is gonna go. Siempre tiene que haber algún subnormal que pone algo en contra de otro jugador. Que se ponga él, ¿sabes? Which characters are gonna be? Both these guys play a ton of characters in tournament at a very high level. I like that he's the one that asked for it because I'm pretty sure Nee was watching and he's like, oh shoot, I have to worry about a Lydia now, aside from an Akuma, aside from a Geese. So very specific matchup knowledge that he has to know about. But like you said, you know, Tekken, especially with Nee, is a timing game. And he definitely makes the timer work in his favor. You know what's very interesting to me for this event today is that I think we've seen Tibetano more blind picks than I've ever seen before. Wow, I guess it's at that, you know, that precipice. A ver, seamos realistas, me dan pereza porque Jin le hace parry a todo ya. Es que a mí ya, que sea un Giz o una Akuma, un personaje en 2D con sus barritas, a mí ya no me gusta. My goodness, MYK. Ooh, it's gonna be Lydia from Chikrin. Lidia contra Marduk. I'm not familiar with his Marduk. Bonito I'm excited matchup, to see how he's gonna play, especially with his play style, because Marduk, when you say Marduk, sí, aparte Ganry es un personaje que no se ve mucho. Right. And Nee's really just es un personaje que está no se ve mucho y que está ahí y es que joder, es que Tibetano lleva al Ganry súper bien. Ala, a comprar un coche nuevo, Marduk. Están haciendo el grupo del tirón, aquí ni pausas ni pollas, Antes en los... venga, primer grab, al suelo, adivina, no adivina, hostia rota, le rompe el cuello. Qué absurdo es Marduk, tío. Y se casca un perfect a la primera. Aquí sufriendo ya. Es que es Knee. Shoutouts to the Marduk main of TWT Group Stage, Joey Fury putting on the map, but now we do see al Knee es que no le vamos a bailar nada al Knee. Qué buen launchecito. Va hacia arriba, bien, llega a la pared, perfecto. Convite de pared, pam, pam, pam. These alligators down, folks, and now we see Chikrin with a huge life lead, but when you're against Marduk, that could dissipate in just a snap of a finger. Uf. Stepped into the wall, Python, not going to be able to come back. Otra vez el suelo. Mix, tackle. Python after Python, and now así que adivinado. Luego fue para arriba, está en rage y ahí es vida. Le queda un toque, pero no puede hacer nada y ni se lo lleva. Simplemente se por él. Por sí, es que le va súper bien, tío, Ganry. Aparte, Ganry es un personaje clásico del Tekken también. Qué bueno. La patadita de Lidia, que bueno interrumpido por parte de Chikurin. Ahí está la hop kick para arriba. Venga, vamos. Vamos, Chikurin. Vamos, Chikurin. No puede hacer nada. Patadón. Patadón. Buena. Tenemos ahí ya el... ronda para Chikurin, que al menos le ha estafado una ronda a Knee. Qué bien se ha agachado para evitar el tackle, para evitar el agarre. Pero y este que con Marduk. Pero yo qué sé. Hacer sufrir mucho a gente, Cop. Lo que hace. Saca el cabezazo. Qué buena interrupción por parte de Chikurin.
Lo levanta del suelo. O sea, ahora mismo, ¿qué hace con Marduk? Pues básicamente Ni te está diciendo: os puedo ganar con el que quiera. Os puedo ganar con todos. Un poco lo que hace Tibetano con nosotros. Shout out to Pinya here, giving him some words of wisdom. Again, he's had his fair share of actually facing some Marduks over at Japan, so maybe he's gonna give him some insight on this matchup. Giving the homie some strats, Ni refreshing himself, rehydrated, ready to La go. culpa de que el Mokuyin no esté en Tekken 8 es de Ni. Marduk, a tall character, of course, and especially if Pondrá una foto suya, ¿no? his jab is pretty good for anti-air. Sale una foto directamente de Ni. Oh yeah. I mean, even if not, right? all part of the plan. Oh yeah, I knew you were gonna pick Lydia. It's fine. It still worked out in the end. So now, yeah, like you said, he has all his bases covered because he is in character select. So if he goes to another character, and we got Mr. Howard. I think this might be the first. Ha dicho que Lidia se vaya a Polonia, que aquí sacamos al 2 de player. Muñequito 2D. Se viene Geese. Y a ver si puede contrarrestar a ver si puede contrarrestar, pues eso, a este Marduk, que le está poniendo las cosas difíciles. First time seeing Geese. The Geese is lease. Geese Howard. Definitely loose. Come on. I gotta love this outfit too. It's very extra. Systems, one of my Que no favorites. me gusta este coche. Dude, it's a banger. Guárdalo. Let's go. Vamos. Who needs ballet parts? Pues nada, a ver si ahora Chikurin con este Geese consigue sacarle los colores a Ni. Va por debajo. Empieza el juego de las barritas. Y Rajuken viene agachado por parte de Chikurin. La patada esta que no la veía venir. Tum, tum, tum. Buena patada. Okay, trying to keep him honest with that tracking move. Chikrin finds the wall. 1-1-2. ¡Hostia! Aquí el Rage se lo come. Y ojo que esto puede matar, ¿eh? Si no mata, lo va a dejar a un píxel. Holy smokes! Un píxel literal, además. Madre mía. Madre mía. Chikrin looking sharp as ever in the final scramble of that round. Now, Knee's mad. Whoa, Give him the knee. back three. Give him that knee. Chikrin now. Gonna jab his way towards that wall. ¿Cómo se la ha llevado por delante ahora Chikurin con este último golpe? Lo levanta, lo levanta, lo levanta y se va para adelante. Ahí la pared, aprovecha la pared. Ahí está la pared. Se protege. Rage para Geese. Rage para los dos, cuidado. Qué buena por abajo. Y ojo que Chikurin está poniendo en su sitio a Ni, ¿eh? Chikurin está poniendo en su sitio a Ni. Quizá debido a este... Madre de Dios. Lo lleva a pared. Desplaza un poquito. Está en la esquina. Vamos a ver qué va a hacer en caso de que gane. ¡Oh! Verlo, parry. Me encanta que Marduk levante a la gente con la cabeza. Vale, te echea el tackle. Otra vez te echea el agarre. ¡Qué buena! ¿Eso lo vendía? Los dos puños estos de Marduk. Pues mira, primer combate que pierde Ni. La acaba de poner en su sitio ahora mismo. Imagino que ahora pues Ni volverá personaje principal, ¿no? I'm sure Ni is fine with this in general, because like they both went with the blind pick at the start of the set. And the Marduk worked. The Marduk worked. He got him the game, and now he could counter pick the next character that he got to see. ¿Quién va a escoger ahora Ni? True. At the end of the day, he's able to still get that win. That's good enough for Ni, and I believe he is going to go to that Feng way. Vuelve al Feng. I did hear it.
So now it's going to be Feng Wei. The blind pick meta worked out for Nee. Just got to win that first game, which is never easy to do. True. And it's unfortunate because Chikrin was the one that asked for that blind pick. Pues and then now it actually worked in Nee's favor. So let's see how he's going to manage this Feng Wei, which is the character that got him so much mileage. Any character that gets El the grito de Feng magnífico en un escenario sin ningún tipo de pared. ¡Qué buena cazada al aire! Cuidado que le puede hacer mucho daño aquí. Intentaba el overhead. But now Chikrin might be, va por debajo. Ventaja para Nee. Que aquí no podrá hacerle tanto de... Uf. Buena, se hace el pisotón. Y con la patada media. Con la patada media primera para Nee. The longer you play in sets with Nee, the more he'll download you. So he was able to get some information with that Marduk. Now the Feng Wei comes out, able to get that first round. Wow, wasn't it? Buen castigo a la hop kick, no puede salir de ahí de esta manera. Intenta el empujón, ahora sí. Bailecito breakdance, un poco de breakdance. Báilame, luego parry, perfecto. Doble patadita, sacará el combo por aquí. Mucha ventaja para Nee. Báilale a Nee con el Feng, ¿sabes? Báilale a Nee con este Feng. 3-0 en rounds para Nee. Que si esto no se le complica mucho. Qué bien leído. Qué bien leído el bajito. Cómo se lo ha esperado por allí. Pero aprovecha ahora Chikurin para hacerle un poquito más de daño. ¡Puf! Hacia arriba explosión, deshace el echea muy bien el agarre, intenta Rapuken, pero le defiende muy bien a Nani. Vamos, puñito para arriba, otra vez techea perfectamente el agarre y muy a la defensiva, sabe que tiene la ventaja, se vende perfectamente Chikurin. Y de aquí sale la victoria de Nee. Sale la victoria de Nee, que se lleva 2-1. Mukuchin sería una locura ponerlo ahora, programar ese bicho para que cada combate sea uno diferente. Bueno, no sería un poco como un random pick. True, it was very unfortunate, and you'd think, right, with a stage like Infinite Azure that you'd time out or anything, but those matches sería como un random pick con la misma skin, ¿no? ¿O qué? And you called it, MYK, like the blind pick meta worked in Bueno, pues ya sabemos que el amigo Nee pasará de todas. Quedan 3 combates. Dominant performance, and now, I mean, I don't want to call it like I see it, but it's safe to say Nee's good. Right. Sería como elegir random, exacto. Para eso que elijan random, ¿no? que se dejen de Mokuchines. And the next one that's trailing him is actually Daniel Mado, and he has one por more favor, match que haga una left, so there's pausita no way que for him tengo to que ir a actually mear. chase back if he even gets 2 points in. 2-0. It's still going to be a little tough for him to get there. Vamos, Tibe. Estamos contigo, tío. Oh, you're right. Estamos contigo, Tibetano. That's true. That could be really tough for anyone that's going to contest for CBM spot. Yeah, CBM still has the 2 games to play, and he will have to go up against Daniel Mado and I believe... No, Daniel Mado and Nee. Yeah, CBM, 2 matches left. Wow, yeah, so that's going to be hard. That's going to be tough for CBM. Ah, cada ronda. Hostia. Bueno, si eso es más complicado entonces. Pero una locura, ¿eh? O sea, o te lo conoces todo muy bien, o de ahí no puede salir nada bueno. Sí, ahora con tantos realmente con tantos personajes sería una puta locura. The thing is, he's in second place for now. But now that you pointed it out, he only has 1 game left, and it's up against CBM. So I would say a really tough outing. Daniel Mado just has to do his best to try and gain as much points as possible. Y aparte también ahora que dependen tanto las cajas de impacto y tal, claro, las de Mokuchin o tendrían que cambiar las cajas de impacto de cada ronda, o serían las mismas para diferentes golpes que serían diferentes acciones dependiendo del personaje que le toque. O sea, no cuadraría mucho del todo. Daniel Mado. Daniel Mado from Italy. Again, he is one of the hungriest players out there. I mean, I spoke to Tishumon. He has nothing praises to say about this player. CBM also, like his tournaments over in Korea, his Africa TV League and all that. He's gained so much experience in Korea and also just traveling the world.
So it's going to be a really interesting matchup. And now that maybe Chikarin has brought up like the 2-1s that could happen, I think this matchup would actually go really back and forth. Yeah, former Jin main CBM though, I'm sure he knows a lot of stuff, anti-Jin stuff, especially, right? True, true. And I can't wait to see how that's going to play out, because so far Daniel Mato, he does tease that he has other characters, but you know, he's always on that Jin. Jin loyalist, one of the most loyal, along with Riot, right? But man, he's got to do it here against CBM. Riot did try out the Negan to just kind of go up against Arslan Ash to try and go a little change things up. So we'll see if Daniel Mato, this is his last chance to probably bring out another character, but if the Jin works, it works. And it's the character matchup we thought of. Oh my gosh. CBM, Daniel Mato. Here we go. Get ready for the next battle. And can I just say, I saw that the stage, it was on random, right? But it's the stage we've always been seeing, so we're going to see some hammerheads. Home court advantage for Noctis. Exactly. Oh my gosh. I just love how when it's in final round, it's nighttime. It's like, guys, we got to close up the garage. The final round theme is actually hype for that stage. It's so good. I mean, even the start, it's really good. But yeah, Hammerhead in total, like, I guess my only gripe, like you said, is just how you start. It's just really tough. Parry is everything. That's Daniel. No options for anything. Wow, little whiff punish down the homing attack. Well, what a block on the first LL Arcade. Oh, I mean, I was about to say good stuff for Daniel Mato, but CBM actually had the last laugh in that first sequence there. Nice flash duck into the 1-2-2. Ooh, Thunderstrike, the parries, yeah. Oh, the duck again! CBM. I really like that down one choice from CBM there on Daniel Mato, even if he parried, right? Because he's going to have to block the second hit. Right. The second hit comes out too fast, so he's forced to block that. And it's a safe move, why not? Yeah. Like you said, you know, he knows this character. He knows what to throw out, because even the options that Jin has, he's not able to optimize accordingly. And CBM trying to just chip away. Got to worry about the rising punishes. Daniel Mato. Auto block on the parry. Even if you're off on it, it blocks for you. True. Oh, gets the axe kick. Nice follow-up by Daniel Mato. Shadow Scissors. No one home. Nice threading the needle with the sidestep 1-2-2. Trying to keep him on. It's Daniel Mato trying to create some space. That's a punish. If it's not electric, it's -10. Pues nada, ya estoy por aquí. He aprovechado para ir a mear y darle un beso a mis gatos, que estaban durmiendo los dos. Que me quedan mirando con cara de ¿qué coño haces tú aquí ahora? Estas horas. Ya son las 7 de la mañana. Both of them. Like, I like how Daniel Mato just dashed up, waited to see what CBM was going to do. Second hit, down 1-4. Okay, forward 4. Está por That's like abajo. the leftover Jin DNA. It's just like, I gotta do down 4-1-4. I have to. It's something inside me is telling me to do it. There it is again. Qué bueno se lanzó ahí. CBM. Can we get one more? Oh! We're playing our own little game here. Perdonad que no esté tan efusivo como antes, pues que aparte de estar internet, que estoy un poquito cansado ya de tantas horas. Son 10 horas y media aquí como un campeón. Y aparte es tarde y no me gustaría tampoco llamar mucha atención entre los vecinos. Aquí tenemos, las paredes son casi de papel. Pero me comprometí a estar aquí con Tibetano y aquí estamos hasta el final. Y mañana ya os digo que si mañana estoy con fuerzas, haremos el top 8 también. Aunque no esté Tibetano, aunque por desgracia no esté, quiero acabar de hacer el top 8 porque me lo he pasado muy bien hoy. Y me encantaría hacer el top 8 mañana. Que mañana también empieza a las 5 de la tarde. Y no creo que dure tanto porque será torneo normal. O sea, por arriba, por abajo. Top 8 normal y corriente. But it seems like we're going to go to stage select here, and he has chosen last day on Earth, so you know what? I would have to say it's the PG-13 version of Hammerhead. It's the same stage, but different starting angles, you know? So it's like the same dimensions, but here we go. Mira, ahora saca Noctis. Background, you see like the henchman of Negan. Saca Noctis, last day on Earth. We are Negan. That was such a hype. That's a hype show, dude. Like,
that season where like, who is it gonna hit? I stopped watching after that season. My God, that was rough. Well, we stopped because we can actually play Negan, and now we get the hop kick from Daniel Motto. He's been on the money with those hop kicks. Let's see if he'll get any more from CBM. Ooh, whoa. Corpse thrust almost got punished there. He's gonna try to keep going for it. Why not? Safe mid wall bounce. Yo! Wall's right there. Can't get too much more though. Then we back to 1. Forward 4, nothing quite. Oh, no tidal wave for you, sir. CBM. Oh, nice whip punish. Uf, esa patadita buena. Cuidado que es Daniel Mado. Cuidado. Cuidado Daniel Mado, Por eso, mañana son solo 10 combates, exacto. Constant shadow scissors by CBM to approach here. None have landed so far in this round, in this matchup at least. Qué buena la patadita, intentada por arriba. Buen cruzado con ese Noctis. Las chispitas. Parry. Dispárame que tengo parries, pero no le puedo hacer parries a las dagas, ¿no? Se perderá más tiempo en parries que así, como siempre. Trying to parry some type of keep out attack. Possibly, right? He can parry those swords too. But Uf, qué bien parado ahí. But now CBM Rage para CBM. Sidewall is in effect though. Para el chico bastante majo. Daniel Motto. Some confident offense from Daniel Motto there. Good performance so far. What a parry. Possibly that's what he was looking for, but now we're going to see how it's going to shake out. Buena CBM patadita unable por to get the face arriba. stab. Daniel Motto looking real good in this second game. Daquitas Noctis contra la defensa férrea de Daniel Mado, que madre mía, lo envía hasta la pared. Está en Rage y es que no te deja tiempo a hacer nada Daniel Mado. 1-1 en el marcador. Qué fuerte Daniel Mado. Muy fuerte. Muy sólido. You're playing with him a little bit, like messing with like what should I do? Why is he dashing up parrying? And then we saw like you parried the shadow scissors one time. It's just like just making it really awkward for me to try to press a button. Yeah, I would have to say, awkward is the right word, right? Just really throwing off CBM's rhythm and just forcing him to actually just try to commit to a timing that he won't want to play in. He's gotten his electrics also on point. 3 rounds straight is definitely something that CBM has to be careful of because that is the momentum have definitely shifted to Daniel Mato's side. Well, yeah, of course, Ulsan coming up and offering some words of wisdom to CBM right now. Los dos coreanos. Especially after a 3-0 game from the last time, you know, especially, you know, good training partners, friends as well. They traveled multiple places together. I remember meeting them back all the way back in 2019 in Germany. Y Daniel Mado, Apunta muy hacia ahí la cosa. Daniel Mado has traveled to Korea and trained with these guys too, especially Ulsan. So Ulsan giving some words of wisdom to CBM to counter the Jin of Daniel Mado. Now we do see he is going to an infinite stage, still sticking with a Noctis. So must be an adjustment thing. It's a All right, here we go. What are we gonna do with it? Can I just say that you also gotta love, like, these are 2 Jin mains by heart. Voy a dejar este cartelito aquí. Tu publicidad aquí. Even confusing one of the Jin mains out there in CBM. That's definitely a skill to have, to be able to like switch your La style casitos and make picantes. it different for your opponent, right? You don't want to play the same way because you just lost that way. Right. It's a good thing to see. You got 3 rounds convincing la me, casitos but he's picantes, able to keep it up though. Especially with no walls, right? A lot of his success in that previous game were the walls. We're going to more open space now. 4-4-1-2. Ahí está el parry, como evitó el parry. Ahora sí que se la comió. Se comió el parry. Daniel Mado is ready for this Noctis. CBM Qué buena patada. Trying to find the opening very conservatively, not forcing anything too big. Perfect punish too. Ahí buscando la patada baja. Again, down 4-1-4. Lo hizo volar. Gonna go for it again. We'll see forward 4. Just Lo hizo volar. In check, that counter hit is going to eat Testeando el side step a ver si puede cazar por al lado. 17 segundos. Timing it out. Shadow Scissors puts Daniel Mado in the red. Range drive. Lanza el drive. Just once he got it, he's able to score that rage Y drive. punto para Daniel Mado, madre de Dios. In the lead here in this set. 14 takes the 13. Entró ese command grab de... Command grab eso, ¿verdad? Sí. Parecido al menos.
Beautiful stuff from Daniel Mato, but walks into Salta, no entró el rodillazo. Aprovecha. Boom. Contra el suelo. And now he's able to get the tidal wave grab. Doble golpe. Saca las dagas mágicas estas de Still in this, Noctis. eating a lot of pokes though. Ooh, nice duck under the electric. He gets the back. Uf, otro. Doubles it up. What are you ducking for? Le está diciendo yo también tengo electric. Double lightning strike and gets that mid to put CVM on the board. We're gonna see some electric. Unable to Messed it up, but still found an LRK Force trouble. You know what? Daniel Mato has been making a lot of Uf, setups muy happen. bien So as long agachado as para he gets the evitar combo, ese it's still all jab. good in my book. But now we see CVM Intentaba el overhead, get bien on the cazado board por parte de Daniel Mato. Ahora 1-1 en el marcador, 44 segundos. Acabo de leer de boca de Tibet que en el primer combate contra Lee no tenía conflicto. ¿En serio? Y aún así le ha robado un round. Es mi puto padre, tío. Es increíble, Tibetano, tío. Es increíble. Es increíble. Tibetano, te queremos, tío. No estás en el top 8, pero te queremos mucho, tío. Eres muy grande, Tibetano. Qué fuerte. He's got more of it. Daniel Mato, you know, he introduced that hop kick, might be forcing CBM to play more conservatively. Ooh, just the in and out style of Daniel Mato right now. Dash in, back dash. Oh yeah, it's a very unrelenting. No para, no para. No para. Well, off angle! It was off angle! 20 seconds left on the clock. Daniel Mato putting CBM almost in range. Se pasan todo el rato con el backdash todo el rato. Eternal backdash. Oh, low parry. Cuidado que esto puede ser ronda para CBM. Rage up. Y ronda para CBM, chico bastante majo. Y vamos al final round. Final round. Way to settle this in the final round with two Jin mains. Final round. Really taking Daniel Mato to that limit. Ooh, this is so tense. Buenas, consiguen captar ese puñetazo. Ese gancho bien agachado por parte de CBM. ¡Oh! ¡Madre mía! Creo que ya se le había hecho alguna vez. Pero bueno, sale de animado hacia adelante. Intenta la pasada por arriba, se defiende. Bueno, ahora sí otra vez por en medio. Le da por debajo el que no entra. Está en rey de animado. Y ronda que se lleva CBM. CBM en el último momento se lleva el FT2. Se lleva el FT2. Muy igualado. Muy igualado ese FT2. Loses this set, but he still gained a point, right? So we're gonna head to the scorecards in just a bit, but we're gonna see a hug. Da un abrazo, muy bien. Pues está siendo súper random. O sea, sabemos que Ni va a ganar sí o sí. Va a quedar primero, eso lo sabemos. Pero el segundo puesto, no sé yo si está muy claro aún, ¿eh? That's why I went to knock. No está muy claro. Could be an invitation, but yeah, Daniel Porque Mato is gonna ahora have to wait mismo in the wings here se clasificaría si bien. CBM. And this is what's scary, MYK, because it's like sitting and watching and seeing how the rest Y of it dos plays coreanos out más para el top 8. leaving it to the mathematicians. Yeah, the mathematicians out there, because I'm terrible at computing, so I feel like the scoreboard has been Mathematicians son los magos de las Quick matemáticas. look at how it is shaken out. Bueno, pues quedan dos combates para acabar este grupo 4, para acabar este grupo de pools, para acabar este stream fantástico de hoy. Fantástico no porque lo haya hecho muy bien yo, sino porque me lo he pasado teta haciéndolo. Está siendo muy divertido. Cansado pero divertido. CBM also has one more set to play. Ni also has one more set to play, and Chikuda and Tibetano. Yeah. Daniel Mato is done for his group. Ooh, that's rough. Like you said, you're just leaving up to this to chance. Like, see where that's gonna take you in this. Am I gonna make it to the top 8 in the last Tekken 7 World Tour tournament? That's rough, but I have to give the flowers to Daniel Mato. That was an incredible performance. Played a very awkward style, and considering, let's look at the 2-0s on the board for all these players. It's been a lot of 2-0s at the beginning, and now we're finally starting to see the 2-1s. Acabo de leer un tweet de Camaro de una línea y 0 games. 100%. Like Group D, you know what? They're really putting everyone on notice that anyone that comes out of this group is going to be a problem. Yo quiero a Lidia en el Tekken 8. De verdad que os juro que si sale Lidia en el Tekken 8 la voy a probar muy fuerte.
So Tibetano still looking to get on the board here, but let's introduce Chikarin once again. Venga, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, Tibetano, márcate un 1-3. Ahí está. He's brought the Akuma. So far it was the Lydia to A ver, really net him a lot of wins. si te, Tibetano, si te saque allí, te lo sabes. Tibetano, though, really holding the flag Te lo up sabes, for the tío. Ganryu mains out there. Still looking to get on the board, so hopefully this is his last match. Deja el móvil, coño. Deja el móvil. Está con el móvil, hombre. Tibetano, deja el móvil. Hombre, ya. No te desconcentres, coño. Se me pone ahí con el móvil, se me desconcentra. I don't think he is. Yeah, it looks like they're locking in. Yeah, I feel like they just have to reset things, but yeah, I guess he's just hoping that he's gonna pick Ganryu. Venga, get ready for the next battle. Ese Ganryu rico. We don't know what Chikarin's gonna bring to the table. We don't think A he's ver gonna qué le bring the Lydia, saca. but he's gonna bring it out. Chikiruki, no, ¿cómo se llama? Chikiruki, Chikuri. I'd like to see the Lydia again, though. Chikuri. I agree. Lydia was cool. ¿Le saca Lidia? But all right, here we go. Parece Both the que sí. characters are locked in. Game number 1 underway. ¿Tenemos a Lidia? Yeah, and it's No, a match tenemos we Geese. expected on the Infinite stage. Ganryu versus Geese. I'll be honest, I was Venga, expecting another Tibetano, one. que I esto thought te it la was Lydia. sabes, tío. It's Mr. Howard himself. La de in Geese the te la Infinite sabes Azure. muy bien. Tibetano, though, on this Ganryu, let's see how he's gonna handle pressure without walls. Vamos. Vamos, Tibe. Destroza este Geese. You did really well. I thought it was echoing. Venga, Here we Tibe. go. Trying to feel each other out with the jab so far from Chikurin. That wall standing 1 is so good to get under highs. Big jump wasn't deep enough to combo that standing 2. Still putting Tibetano on notice, something he's got to be careful of, especially in those scrambles. Now, Tibetano trying to get his offense game going for the DF2. Dos golpes de Geese y le ha quitado un cuarto de barra, cuidado. Big counter hit forward 4. Uy, empieza el combito de He's Geese. got a forward for his own. He's got his own god kick. It's like, I played Jin, I know how to use this move. Got this. Venga, Tibetano, que se note las veces que has jugado contra Banana, coño. Vamos. Don't want to spend the meter. He's going to cash that in the second round as he scores qué rabia, the tío. first. Chikarin looking sharp as ever with this Geese. And you know, this is the roughest part about fighting Geese in tournament, right? You lose the first game. He built up 1 meter and he didn't even have to spend it. Yeah, that's heartbreaking, right? Now you got to worry about that. Muy pesado con los jabs ahí. Oh, se levantan los dos con el 3+4 y se dan los dos el 3+4. Muy bien. Muy bonito eso. I'll be honest, that bar for Geese Tira is like a cabezazo, Geese ataca con la patada media. Uh-oh. Uf, entra el combito. Esto ronda para Chikurin. Gosh, that's great economy, bar economy, I would have to say, for Chikarin. Ronda para Tibetano is Chikurin. still a Vamos, little lost Tibetano. for words here with how he's Vamos, approaching this Tibetano. matchup. Unable to find the openings just yet. But let's see how he's going to try and find them here in this round number 3. Vamos, Tibetano. Wow. This time going left to avoid the down forward 1. Buah, mira, mira la vida cómo baja. Mira la vida cómo baja, madre de Dios. All from 1 bar. It's only about to be 40 seconds on the clock. Putting so much work here. Double Rapuken. Tibetano, tírate el rechar ya. Tírate el rechar, como tú sabes, venga. Ni que sea por los jajas. Pretty tough. He jumps in on him, MYK. Qué my lástima. God, the jumps over the lows. Qué lástima. The timing and when Fuck he places the 2D. jumps. He's been 2 for 2 so far. Fuck Chikarin's 2D. looking sharp. Tibetano, if we know him, he's going to go for a walled stage here. Usually Sook just to keep Venga, it Tibetano, in tío. close quarters. I mean, Dale I don't fuerte. think the walled Estamos stage contigo, did him any favors, especially with the Estamos Mr. contigo. Howard moving all over the place. So let's Yeah, see. and it wasn't just like he picked one side and kept going to that side, right? He specifically went right to avoid down forward 2. He specifically went left to avoid down forward 1. So he's definitely picking and choosing which way he wants to go, which move he thinks his opponent's going to do, and capitalizing on it. And I thought Geese was 2D. He's moving. He's taking advantage of the Yeah, 3D. what is he doing stepping left and stepping right? Tibetano, tío. Go back and forth. Geese. Tú puedes con esta. But Tú now we're puedes going con to Sook. este. Hopefully he's able to Vamos. contain the movement of Vamos, tío. Chikarin. Again, masterful game. Saca el number Doskoi. 1 for Chikarin. But Tibetano Doskoi. looking to get on the board here, guys. Hazlo un mirror, Tibetano. Hazlo un mirror de Geese y destrózalo. Que no se lo espera. Wow, counter hit down. Ahí está, muy bien. Here we go. Ese grab, perfecto. Here we go. Tibetano, grab. though, eating a 2-hit, gets low with that one. Se come el Rapuken, no tiene contra la pared, entonces desde aquí con las manitas. Oh, frame trap. Ahí Where you go? Wasn't able to consiguió convert. gancharlo, pero no Wasn't consigue flow. sacar.
Nada de ese launcher. Le veo un poco de contrapié. Otra vez, otro cap que entra. ¿Cómo? Y con la patadita se lleva el primero. Muy bien, Tibetano. Vamos, tío. Empieza súper fuerte con ese cabezazo. Let's go for that knee, able to get that meter. Chikarin is a beast when he wants to use that meter. Qué buena contra la pared. Venga, esta es tuya, Tibetano. Bien, bien, bien. Bien, Tibetano. Vamos. Este punto es tuyo, tío. Este punto es tuyo. Muy bien ahí. Bien, hacia la pared. Reviéntalo, reviéntalo. Este es nuestro Tibetano. Este es nuestro Tibetano. Sí, señor. Vamos. Intenta Rapuken, Chikurin, doble Rapuken. Consigue castigarlo muy bien por debajo. Intenta las palmadas, le queda un poquito lejos. Doble Rapuken otra vez castigando por abajo, poquito a poco. Castigando ese Chikurin, cuidado. Uf, bien roleado, no podía hacerle más daño ahí por debajo. Era fuerte, la garra, techea perfecto Tibetano. Ahora es el que engarra y dices quien techea a Chikurin. Este es suyo, este es suyo. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5. No te la juegues, no te la juegues, no te la juegues. 4, 3, ese. Sí, señor. ¡Vamos, Tibetano! ¡Vamos, Tibetano! Resurrecting the crowd here in New Orleans, ladies and gentlemen. Tibetano is alive. A joderle la tarde a alguien, sí señor. But Chikarin, man, you just angered him. He's gonna go back into this. All the Tibetano chants are happening. Let's go. Tibetano. Clap, 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 clap. Mira, mira. You gotta give it to the underdog, man. He was the last person to qualify here in the group and in the TWT and it was standings. A community effort, like you have been saying, man. That's a beautiful thing. And that's why the community is rallying behind him. Everyone here in New Orleans, they're feeling it. And you gotta give it up to Chikarin. He Venga, is Tibetano, esta es la tuya the favorite también. in this matchup, and now we're gonna see how this is gonna shake out. The movement was something we gotta talk about in the first game. No tienes paredes, Tibetano, pero tú puedes con él. Venga. Venga, tío. Ese instacabezazo, ese instacabezazo. Saca las manitas, Tibetano, saca las manitas. Las manitas buenas, las manitas ricas. Saca, Tibetano, todo el daño que tú puedas. Uf, madre mía, como la pilla en counter. Esa patada en primera ronda para Chikurin. Scary stuff, scary stuff. You gotta find a way for him to waste it. Y aquí está Giz con una barra ya. Side step perfecto, ataca muy fuerte Chikurin. Making sure he's a moving target for Tibetano. Good attempt. He thought he was going to get under the jab. La patada está en rey ya Tibetano, cuidado. Le mete el side step, ronda para Chikurin y esto ya se pone difícil. This is the worst possible position to be up against the Geese player. Big mountain to climb, but ladies and gentlemen here in the New Orleans. Uf, aquí al parricito. El parry que faltaba. Media vida de combo. Y ahora es cuando Tibetano tiene que acabar de remar, hacer los 3 rounds seguidos y ganar este combatito. Buena ahí ese golpecito a las manitas. Muy bien, la unchea para arriba, lo recupera muy bien. No se lanza de cabeza, prefiere guardárselo. Uf, qué buen castigo. Dropeó el combo, una pena. Está con el rage. Le queda nada. Bien, Tibetano. Still alive, aunque no esté clasificado, sí, tiene razón el caster Still alive. Venga, Tibetano, tú puedes. Tú puedes. Uf, ese Rapuken a la boca. Intenta entrar bien la red. Sabe cómo castigarle a eso, Sabe cómo darle un poquito al menos. Lo mando de viaje. Dos barras ya para Giz. Cuidado que gasta una.
Ahí positivo a tope, bien techeado ese agarre. Saca Rapuken, muy bien ese para evitar ese Rapuken. Tira un brazo, se lanza al suelo, muy bien, acaba de comer las botas. Vamos. Más golpes, intenta por arriba, buena. Uf, está en rage ya, le hace el grab. ¡Para arriba, para arriba! Bien, Tibetano, bien, Tibetano. Ahí está, es el rage. El rage art. El rage art. Grandísimo. Nos faltaba un rage art así de Tibetano, Nos faltaba un rage art así de Tibetano. Y Tibetano que no quiere irse de aquí sin ganar una. Decíamos que podía con Chikurin y está demostrado que puede. Cuidado que tiene, acaba de cargar 2 barras Lee. Pisotón a la boca. ¡Uf! Le saltó, no le salió bien a Chikurin. Sale la patada, tira por debajo. Uf, le rompe las tibias. Cuidado. Doble puñito, intentando por ahí. Chikurin le salta. ¡Oh, bien! Le va por detrás. Oh, no podía. No. That's gonna hurt a ton. Chikarin. Tibetano has one last chance here. Ojo, nice Tibetano. avoidance. But the knee clips him and Chikarin takes this set. Bueno, Tibetano, tío. Felicidades. Lo has hecho muy bien, tío. Tibetano. Lo has hecho muy bien, tío. Estamos súper orgullosos de ti, tío. Like you said, his player card, he started in 2016. The sky is the limit for this guy. I can't wait to see him in T8. Giving the crowd a show here, really making Chikarin sweat there, folks. I was believing, man. That was close. That was super exciting to see. When he got that clap to the second to the last round at the end, we haven't seen the clap hit at all yet from Tibetano. I know. Ha sido un placer, Tibetano, seguirte, tío. Ha estado muy guay. He was able to celebrate an amazing moment with the New Orleans crowd here again. Big shout out to the crowd rallying behind Tibetano. Pues sí, but, we got to give our flowers to Chikarin because he did add up some points on the board for himself. Es que era, era un grupo, bueno, es que todos los grupos eran dificilísimos. dificilísimos. Talk to us, MYK, about this report card. Y ahora vamos a ver, pues esto va a ser para ver quién se queda primero del grupo, ¿no? Knee versus CBM, and CBM intentionally put himself into Group D after seeing Knee the first one in there. True, and now que no sé, bueno, no, porque ya no pueden jugar, de hecho. CBM, he's got to perform well. If he's able to get a point, he's able to separate himself from Daniel Mato, which is tied up with at 1-1. While Knee pretty much guaranteed a slot in the winner's side of top 8 that's happening tomorrow. Decepciona absoluta Chikurin. Like we pointed out at the start of this broadcast, or the start of this o sea, CBM CBM está clasificado ya también. Lo que se van a jugar es si acaban primero o segundo, ¿no? Yo creo que ni pasa primero y CBM segundo. But yeah, Knee, of course, we're going to take a look at his player card once again, coming from South Korea. Played all the way from the beginning, from Genesis. Cierto, es verdad. We got, Tienes razón, Tritón. Ahí tienes razón. Tenéis razón los dos. No me acostumbro a esta forma de contar. Oh yeah. CBM. True. Again, long time player himself. The true championship is traveling también with tiene his más uno. Exacto. Y si bien tiene más uno también ahora. 5-4, 5 menos 4 para Daniel Mado y 4 menos 3 para CBM. For giving an amazing matchup. But now this is the last match of the day, folks. Knee versus CBM. Ladies and gentlemen, we got to ask you guys in the Civic Center, if you want Knee to win, can you guys make some noise? And if you guys want CBM to win, make some noise. Tiene que ganar sí o sí CBM, si se quiere clasificar. 50-50. I think it depends on who they pick. Right? Claro, pensáis que a lo mejor ni está primero sí o sí, ¿vale? ¿Pensáis que a lo mejor ni se puede dejar ganar para que se clasifiquen dos coreanos para el top 8 o qué? CBM's teammate is Ulsan. So Ulsan has been getting the better of Knee in ATL. No, directamente so he no. definitely has some knowledge here. Yo no me dejo ganar por nadie. Me suda la polla que sea coreano el otro. But big question mark, who is Knee going to use? Let's find out. That is the mystery. Who did Knee pick for this matchup?
¿Seguro? Sí, se va por loser. He is spoiling us today. He is, man. He is. He wants to cement. También es verdad, cierto. Brian Fury, Cierto, if Cop. he's able to capstone his Tekken 7 journey with this character, Pues nada, por todas. huge. Oh my God, the stories don't end. Just the chapters, man. It's just a chapter in Knee's book. Pues aquí tenemos el último combate de la noche. 11 horitas de stream de nada. Gotta love this crowd. They're also laughing along with Brian. Y aquí tenemos, pues, si bien con Noctis, ni con Brian. Okay, very small Tekken going on right now. Just feeling Y a ver qué sale de aquí. The side step actually made the second hit with. Intento por debajo, buena ahí. Con la espadita mágica. Voy a ser reventado, Media jornada, sí, sí. Hijos de puta los hosteleros. La madre que los parió. Y después recoge. Y después recoge. Después de las 12 horas curando, toca recoger. Hatchets landing so far for Knee. In about to the final seconds of this round. Oh, qué buena aquí, si consigue cazarlo. Si bien. Y cuidado que se viene Richard. Wow. Y primera ronda para CBM, cuidado. No lo mata, se queda un pixel, cuidado. Pero la patadita baja así. Ahí se da la patadita baja. True. I don't think it would have killed either way, but yeah, definitely adds more scaling. For sure. But CBM able to still close out and pick up the pieces Qué from bueno that ahí. final scramble. CBM. El Brian y sus puñitos, ese gancho bueno. Más Electrics de CBM. Ahí le da la patadita baja, cuidado, sale el gancho, doble gancho. Muy buena defensa para los dos, por momento ligera ventaja para CBM. Tu turno, mi turno, tu turno, mi turno. Yo creo que tenéis tan cansados estos, That's when they start to explode, right? Qué buena, qué buena. Le saltó ahí la hop kick. Mucho daño por parte de Knee. Y con este, con más daño aún, se lleva este round, 1-1 en round. Able to get it, and now CBM has to be very careful. He's getting No me siento los ojos ya. No sé dónde tengo los ojos. Brian is that counter character, but not so bad at counter department itself. Oh yeah, definitely has that face stab, has the shadow scissors to keep you in check. Buena, levantóse. CBM said walk con la espada se protege muy bien y ahora la otra la mañana, hermano, voy a caer redondo. Estoy a punto de caer ya. Al final, mira, decíamos que acabaría sobre las 5, pero menos mal que en este último grupo se han dejado de paraditas, se han dejado de pausas y ya dura 1 hora menos, tío. Wow, able to get the warp strike que drive there. Qué buena, como la acaba de cazar Knee. Rompe la pared, consigue llegar hasta la pared, le casta la bota en el pecho. Oh, nice block by CBM to get himself out of that sticky situation. Nice block. Que bien le caza ahí por debajo. That's the second hit rip. Luckily, it was counter hit actually. Yeah. Hatchet, following it up, jabbing in his face. Lo tiene donde quiere, lo tiene donde quiere. That was a movement block. He was just moving. Tira el jab, tira bajito, luego parry, cuidado, puede hacer mucho daño, pero les van a echar, sí. Striking low, CBM spends the drive. No shield bash for you, sir. Knee just going with a low there to close it out. Final round. Demasiada publicidad de los muñecos chinos. I think that was a mess up taunt dash. Yeah, there we go. Qué Got it buena. back. All right. I had to remind myself. Wall positioning. Menos mal que hoy me he levantado sobre las 10:30. Get the counter hit. Could get to the wall with this. There it is. Finds it as well. Oh, Emo Man to close out that combo. And now it's Knee. Oh, gets it blocked. There's the punish. Si CBM le gana a Knee, Daniel Mado se queda fuera, exacto. Y pasan dentro CBM y Knee, cuidado. Los dos coreanos, pues mira, primera victoria para CBM, cuidado, Ojito. That Knee was going to be here. He's ready for that Brian. And now I believe
We are going to possibly Ah, see es a que tenéis que character entender que Ni es un señor mayor, que empieza a ser tarde ya. He's got the Fiji water? Oh, Tiene que echarse. Hoy no se ha echado siesta el Ni. Que los señores mayores nos echamos siesta. Bueno, yo odio la siesta. De hecho. I'm rooting for CBM, man. One of us. One of us. La Yeah, pastilla, Ni again, you know, joven. once I can't even I can't fathom the No method olvide of this tomarse match, la right? What pastilla, he's gonna go señor. with next. He can still stick with the Brian. That is a crowd pleaser, but he still has that Fang. He has the Steve to work with. But is he going to go for other characters? That is the question as we look at character select. A ver, nos enseñan por primera vez. ¡Oh! Pero. The Phoenix! The Phoenix to close out group stages. serio? He has to stick with this character throughout now. Yep. ¿Se acaba de Holy sacar a Paul? smokes. Paul ¿En Phoenix. serio? Ni is just giving the crowd what Qué they puto want. grande. It feels like it's been a minute since Qué we've seen puto the Paul grande, tío. too. Oh, yeah. It's been a while. Menuda sacada ahora mismo la de Ni. So Nos proud anima la of noche, not sí, sí, seeing está that claro. Paul, but now we're going to Piensa, see how he's going ¿con to quién te fare partes? against the Noctis. How do you feel about this matchup? A lot of people say like Noctis is so easy for this Demo. matchup. I could just down forward to his death man. and his shallow mid demo Demo man. man. But realistically, Demo he's man. not really a deathless Yes, he's demo not. man, Paul. He'll use if it's guaranteed, but Right. he's picking characters for people to react to. Mira, Paul has so many other great tools too that Oh, he's yeah. able to capitalize on, like that up back two. Right. Empieza el festival de las hostias. Es que, ojo, el daño que hace. El daño que hace. Let's go. hace Paul es CBM putting himself indecente. back against the wall here. This is what Ni wants. Pump and steel pedal. Triple. Yo, foot's on the gas. Buena cazada de lado, pero Doesn't cuidado que want está en last. rage Now ya. CBM with the rage to work with. We've seen him go for that warp strike rage drive. He doesn't want to eat any of that. Ooh, just the patience. Trying to close it out with the down one. Not falling for it though. Bueno, consigue darle por abajo. Gets the Hostia, el slide. slide muy bueno. Ojo que cambia las tormas. Pushing towards the wall, trying to CBM. keep him there. No down one. Le queda un getting toque. denied, but he gets Ahora that sí. one, and Ni able to stop Ahora the sí el bleeding for whiff now. punish. Now he's on the board. Ahora sí el whiff punish. Primera ronda Really para love this Ni. style fall from Ni. Yeah. Me está dando unas ganas de jugar a Paul. ¡Oh! But Lo goes for para that big arriba. low parry Buenísimo, there. lo And manda like, contra yeah, la pared. keeping it very safe, but he can explode at a moment's notice, though. So Le you have to be manda very por careful. debajo. Do not blink. Media vida fuera para Ni. Cuidado, tiene que cuidar ahora. Pero Now let's see how con this Paul, one's gonna shake con out. dos de moment, ya le CBM quita in más agua. control here. He does have that big life lead, MYK. Yeah, Stevie and stepping left because he recognized A that ver, Ni's trying to put his paciencia. back against the wall. Paciencia y neutro. Okay. Spear, no Spear punish. finish. Paciencia y He neutro. wasn't ready for that one. Shadow scissors. Oh, lightning ¿Cómo in the se la ha jungle clavado? outpost. Se la ha clavado en el centro del pecho. Another Otra one. vez Yep. un poquito de los Continue the electrics de lightning showers Noctis. here for Noctis. CBM looking Me parece que de real momento clean with this ahora matchup so far. el overhead funcionó bien. Big Ahora sí magic consigue four. sacar el The wall's counter right there hit. too. No Lions damage. roll. Ooh, gets that palm. Combo de Double it pared up. That demencial. off-axis angle where that Corsical back two doesn't hit the wall splat there. Nice, read it this Y time. no se tendría Dumps que the llamar de high. moment, se tendría que What a llamar read by Ni, demencia ducking that directamente. offensive sound by CBM. Nice jab. Segundo Trying to go for that round para needs, Ni. of his own. A un round de ponerse el 1 a 1. Wow, Buen countering down forward two launcher. for keep out. Saca para arriba. Pam, pam, pam. Buena. Buena CBM. leída. Off the wall with Tenía the que low venir parry. por Gonna debajo. break. Saca SBR. Two for CBM. two. Wall The for- dash Qué to bien, push rompe la his pared. body after Lo the tiene balcony contra las break. cuerdas. Dude, Cuidado. CBM's on. Oh, but he got noticed. The adjustments from CBM are beautiful. favor, el Good castigo. recognition though. Por Good favor, recognition el to cancel the second castigo. hit there. That's just the discipline Qué we're bien seeing la on ha sacado CBM's allí. side. Está con el Rey Char, Just a jab cuidado. check. But finds a Y back se two. lo lleva. CBM on 2 set a point. 1. Here 2 we a 2 go, en round. folks. Final round. Can Ni A ver cómo continue se this acaba game esto. with the A Paul ver cómo se Phoenix, or acaba will esto. CBM take it 2-0 Mañana voy a against tener voz, Ni? pero me da igual. Me da igual. Me da igual. Keeping it safe. Okay. Constant. Stagger them Venga, low. ahora unos Harass loles them ahora, with it. ¿no? Oh, true. Ya empalamos Big hasta mañana, opportunity hasta las 5 de la here, tarde. both players. Five lows already from CBM. Went for Qué another buen one. rodillazo.
Dice Ni que no lo tiene perdido ahí, que no piensa perder ningún combate, que no piensa perder ningún FT2. Le da la patada por arriba, le golpea la tibia, intenta el gancho, lo sale muy bien. Salta por debajo CBM, cuidado, sale por ahí. Un puñito para alejar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que se la unchean. Que se la unchean. 17 segundos, el Ni tiene que espabilar. Tiene que avanzar. Tiene que ir a por él. No se va a vender. No se va a vencer si bien. Uf. Oh, se lo lleva si bien. Se lo lleva si bien. And he will be facing Knee, ladies and gentlemen. But the fact he got 2-0 up against Knee's Brian and Paul says a lot to CBM and how he was able to prepare for this matchup. This just shows how confident he was going to that Group D, folks. So just an incredible performance for CBM and Knee. Yeah, great stuff to both these players. No, great stuff pues to sí, all players, pues man. All the players. All the players that entered the LCQ, primero, all of you Ni guys watching at segundo. home. The commentators, everybody that made it all possible, the staff, the players, the viewers. This is it, man, for Tekken 7. You get me choked up, man. This is the end of the chapter, right? There's still chapter 8, which is Tekken 8, but creo que we ya have va to just siendo hora, sí. give our thanks to Tekken. I know Obama said, De ir a sobar un poco. Yo creo que me voy a ir a sobar al give our sofá thanks to the para no game, and despertar I a mi think this mujer. is what TWT23 is all about. I mean, you made a fanboy from the Philippines live out his dream coming here in New Orleans. A lot of dreams have come true with this game, man. It touched so many of our lives. It changed so many of our lives, right? Like even pro players are saying, like, I can't believe I get to do this. I'm living out my dreams right now. You know, traveling around the world, making friends, playing Tekken together, and just having a good time. Yeah, and I think, like you said, you know, Tekken 7 is like a lightning in a bottle. It just captured so much hearts and minds of people that momentum will translate to Tekken 8. So those of you joining now, I know we have to send this Tekken 7 off in a bang. Un So we are stream going to de head on 11 horas over y to the cuarto. report Es card que no to me, see the no me final lo, si es que no me, scores no me lo, with me lo estoy Knee flipando. and CBM as the winners. Aún podría in estar Group más D. rato. And what can you talk to us Evidentemente about how you feel que about si no this? está tibetano, pues hay un poco de bajona. Yo no, Definitely. Big yo shout no te outs lo to tomes a Daniel mal, pero voy Mato, a caer Chikrin, entre and las dos carreras de Tibetano, resistencia. giving us amazing matches all throughout. I have to say, you know what, this Voy a caer group que was entre las dos really carreras de intense. resistencia y I el mean, you had stream Knee and es CBM normal, there. tío. Of course, Es they were the normal, ones to Cop. win the entire thing. normal, Still hombre. had their own fair share Si has of estado troubles, aquí even though todo el there's a lot rato, of 2-0s. junto Very prácticamente con exciting Tritón y moments, Lorena, very exciting has estado aquí todo el exchanges. rato. Y So tú that's why, guys, comentando gotta todo el follow rato. BD O sea, Sports on YouTube yo to no check puedo out estar these más agradecido, matches tío. and see how intense No Group puedo D estar más was. agradecido. But yeah, that's going to do it for Así us, que, man. I mean, not just for us. pues We os got quiero dar the las top gracias por 8 players for tomorrow. todo el apoyo a We este stream, do. que ha sido We're una, gonna ha see sido una that in just locura. a bit. But I believe like we do have Y the mañana final estar standings. hasta Again, tarde this para ver los Group DLCs. D Bueno, wasn't bueno, just the a ver qué only dicen killer mañana. group. Like, there was groups Yo no creo A, que B, digan and nada C, ahora. Yo voy a which was estar just aquí hasta so que acaben intense ahora el Let's take stream. another look at that. We got Ulsan and Rangchu coming out Para of Group decepcionar. A. We got Arslan, Ash, and Ao coming out of Group B. The 2 horas Evil corriendo finalists from antes del last stream y year. después Group para C, más. we got Lohai coming Ya me back ha into the ganado. scene super late, going Bueno, bueno. with Jun Ding coming out of Group C, and Group D, as we Pues just saw, is bueno, gonna Daniel be Mado que se CBM queda and fuera y aquí And tenemos el there's a bracket para look at mañana. our top 8 brackets for tomorrow. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 coreanos en el top 8. Como diría Fate, es que te tienes que reír. Que vaya muy bien, con muchísimas gracias, tío. Hasta We have a luego. killer Buenas losers noches. bracket. We got Adiós. Rangchu versus Knee and Ao versus John 1, Ding, 2, all vying 3, for the 4, spot 5 to y call 6 themselves coreanos, the tío. baddest man in Tekken 7 Tekken history. World Tour, que se So puede crazy, llamar too, Tekken because Korea Tour. CBM made Porque it onto the vaya, winner's vaya side here. tela. Because he won the head-to-head. Yep. Increíble. And ladies and gentlemen, before we close it out, we have a special character trailer for character that already has, the character's already been revealed, folks. So let's check that one out. Ah, vale, o sea, vamos a ver a Lee, ¿no? ¿Quién era? ¿Lee o el otro que faltaba? Zafina, o Lee o Zafina, vamos a ver. ¿No? Que es el que faltaba por ver. Lee. Ah, no, Zafina. Pues mira, ya tenemos el trailer de Zafina. Con su manita azul. The Blue Hand of Zafina. Dame tu poder, Pegasus. Qué asco da, pero cómo mola este personaje.
Tekken ahí. A ver qué tal el hit. Dame el poder. Cada uno tiene su cosa en la mano. Qué buena, salta para arriba. Ahí está el live, está el hit. Y a ver qué tal el recharge. El recharge se le haga con el brazo, imagino, con la mano. Mira por arriba. Mira por arriba. Uf. Uf. Lo lleva al país de los sueños. Una mano gigante. Los chapa dentro de la mano. Fascina la manazas. Pues ya lo tenemos, amigos, aquí. Hasta aquí el stream de hoy. Yo creo que sí, esto ya se ha acabado. Van a hacer un comentario más los casters, pero esto está hecho. Y tenemos la demo. Mañana han confirmado Tekken Talk. Zafina is back. We've already seen the character revealed, but man, we got the trailer. And Azazel seems like way more prominent in her moves. Después del stream, quizá. Después del torneo. Yeah, practically projectiles with how she's handling things, and her and Claudio having that special Yo no voy a estar 11 horas más entrance mañana. that they have, the intro that they're gonna have. It makes me Que yo interested in curro how the story is gonna pan out. She can't contain Azazel anymore. The seal has been broken. So again, pretty hype character, and like you said, also the voice actor. I mean, the voice lines are pretty good too. Yeah, I definitely enjoyed that trailer, but yeah, Zafina is back. That means we only have 2 more character trailers left to Zafina go. is back, pero ya sabíamos que era back. For holding us down with those trailers all year A primero la long Tekken Talk. Yeah, Bueno, big thank a ver, you to depende each and cómo every one of esté. you that's watching. And also thank you to Bandai Namco. Again, this is our chance to give our thanks, right? Thank you so much for having us here. This opportunity and the opportunity for so many Sí, mañana va a players. ser cortito. And if you want to thank them, you can actually thank them through the socials. Once again, it's at Tekken and at BNE Esports on Twitter and X. Pues sí. And also at BNE Esports on YouTube. Hasta And aquí el also, if you guys directito. want to know anything and everything with the Tekken World Tour, head on over to TekkenWorldTour.com. And of course, guys, Tekken Ay, 8 is madre right mía. around the corner, and we got the Premiums Collector's Edition. You guys can pre-order now. It's going to be available on January 26th. It's super soon. You get the Premium Box, Ya, the Steelbook, faltaba you que me get the vendieran 8 otra vez glossy esto. collectible character cards. You get the arcade token, the full game, everything and more. The Leroy ring, and of course the Jin figurine, all 25 centimeters. 5 with horas the y me la estoy glowing jugando. wing and everything. Pre-order now. Pues son 10 combates. No será January tan, 26 is so no será tan close. Tekken soporífero. 8 is around the corner, but what's closer, MYK, is actually tomorrow, which is the top 8. Any final words before we wrap things up? I want to give a huge thanks to everybody that made it possible, man. The community, the players, commentators, Lo the mismo, staff, gracias a todos the por viewers montar at esto. home. This was all Gracias a a todos por community estar por group aquí, effort, and it's been an por amazing ride in acompañarme, Tekken 7, guapos, but we got the guapas. top 8 coming up tomorrow, and we're excited Nos for it. vemos We're gonna go out with a mañana. bang. Yo voy diciendo y aparte voy MYK, traduciendo thank you porque so están much for diciendo lo sharing the mismo. mic Así with que me. That's MYK. I'm Poch Spice. Thank you ya so much estaré. for tuning in, guys. Thank you, Thank everybody. you. Big thank you to everyone in the No back, me everyone jodas, that's Fate, watching no, right now. We'll see you guys Descansos de tomorrow for 15 the minutos conclusion cada of 2 the combates, Tekken no, World Tour no, 2023. que no hagan See you eso. guys No les des ideas, tío. Pues nada, voy a esperar a que se acaben las replays estas. No creo que salga nada más, pero bueno. Oh, qué rabia, pobre Daniel Mado, tío. Pues nada. 6 coreanos en el top 8. Increíble. Que vaya de Fate. Nos vemos mañana. Hasta luego. Y no voy a hacer raid hoy porque tampoco hay nadie ahora para hacerle raid. Y bueno, pues ha estado muy bien. Muy divertido. Y estoy reventado, la verdad. Estoy hecho mierda. Ahora plego, Tritón, espera. Ya no viene de 2 minutos, tío. Ya no viene de 2 minutos. Buah, es que vaya combo de... Vaya combo del
Del GIS, tío. Ah, mira, más dibujitos. En fin. Pues estos dibujos ya han salido. Este yo lo recuerdo de antes. Este dibujo ha salido antes ya. Estos dibujos tan repetidos. Si esta sería la primera hora. ¿Qué pasa? ¿Que no hay suficientes fanarts como para llenar? ¿Eh? ¿No hay suficientes fanarts como para llenar 11 horas? Ay, qué mono el panda. Vamos. Va, acabate el stream ya. Que no quiero sorpresas. Ay, qué dibujo más feo de reina, ¿no? Por favor. No me gusta nada. Muy bonitos los dibujos. Muy preciosos. Estos son los mejores. Los dibujos del Paint. Qué guapo este dibujo de la derecha, tío, del Lars. Está muy guapo. Venga, por favor. Se tiene que acabar esto ya, ¿eh? Vamos. Decidme que no habrá más vídeos. Decidme que no habrá más cosas. Vamos. Ahora sí. Han puesto el logo. Pues nada, si hasta aquí llega el stream de hoy. Ya, se va a acabar hasta la música. Se va a acabar hasta la música. Amigos, amigas. Nos vemos en principio mañana. Yo no sé cómo estaré mañana. Ni a qué hora me voy a levantar. Pero nos vemos mañana. Bonicos, bonicas. Gracias por seguirme por aquí. Gracias por acompañarme en este stream de locura de 11 horas y media. Casi es que es una puta locura. Y nos vemos mañana. Bonitos. Buena noche.